Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué el diluvio está presente en culturas de todo el mundo? ¿Quién es realmente el anticristo? ¿Dónde se encuentran las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Y la Torre de Babel? ¿Qué pruebas históricas tenemos de la existencia de Jesucristo? ¿Fue María Magdalena una simple seguidora suya o pudo ser, como apuntan algunos expertos, su esposa? ¿Y cómo falleció cada uno de los 12 apóstoles? La Biblia está llena de enigmas apasionantes y hoy hemos reunido una veintena de ellos en este megavídeo de casi 12 horas de duración. Abajo en la descripción os hemos puesto el índice de capítulos con los enlaces directos a cada misterio, por si preferís ver alguno en concreto. Arrancamos ya con un enigma que siempre ha generado mucho interés. ¿Existió realmente el rey Salomón? Paradigma de sabiduría de quien se decía que era capaz de controlar a los demonios. Durante los últimos 2 milenios, la figura del bíblico rey Salomón ha acumulado un gran peso en la cultura universal, no solo en el ámbito de las religiones abrahámicas, sino también en diversos campos esotéricos como la magia o la alquimia, en ramas teológicas como la demonología, en la literatura o actualmente incluso en vídeos de autoayuda sobre cómo hacerse rico siguiendo sus consejos financieros. De todo ello hablaremos en detalle, pero no podemos comenzar un vídeo acerca del rey Salomón sin poner sobre la mesa la gran cuestión. ¿Existió? Es probable que quienes profesen alguna de las 3 grandes religiones monoteístas opinen que sí, ya que Salomón está presente tanto en el Corán como en el Antiguo Testamento cristiano, que a su vez está basado principalmente en el Tanaj, la Biblia hebrea. Por contra, quienes no crean en la historicidad de los libros sagrados o la pongan en cuarentena, se preguntarán ¿qué dice la arqueología? Según el Antiguo Testamento, los israelitas eran una sociedad tribal dispersa, hasta que, atemorizados por la amenaza que suponían los belicosos filisteos y otros pueblos vecinos, le pidieron al juez Samuel que escogiera un soberano que los liderara para luchar unidos. Samuel escogió a Saúl, quien se convirtió así en su primer monarca. A Saúl lo sucedió David, ya sabéis, aquel que derrotó a Goliat, quien expandió el reino considerablemente al unificar el reino de Judá con las tribus israelitas del norte. Y a la muerte de David, heredó la corona su hijo, Salomón. Cuando el rey Salomón falleció, el reino unificado de Israel se escindió en 2 reinos judíos más pequeños. En el sur, el reino de Judá, y en el norte, el reino de Israel, que también era conocido como reino de Samaria. Ahora bien, hay pruebas tangibles de que existiera ese linaje real, también conocido como la casa de David, y ese gran reino unificado de Israel. El debate al respecto entre los arqueólogos es muy antiguo y sigue siendo muy controvertido, con hallazgos que parecen contradictorios entre sí y que hasta el momento no han permitido establecer una cronología histórica comúnmente aceptada, ni han logrado confirmar la veracidad de los relatos bíblicos. ¿Y por qué los descubrimientos arqueológicos son contradictorios?, os preguntaréis. ¿Acaso cuando se descubren construcciones y objetos antiguos no son palpables e innegables? Sí, pero una cosa son los restos arqueológicos en sí mismos y otra muy diferente, las deducciones que se formulan a partir de ellos. No son pocos los arqueólogos que acometen excavaciones en el Levante mediterráneo, partiendo con una premisa previa. Por ejemplo, que la narrativa bíblica es real o bien que es falsa, y buscan indicios que confirmen su creencia, de tal modo que al final sus interpretaciones de las evidencias responden a criterios poco científicos, ya que pueden tratar de hacerlas encajar en las descripciones y cronologías de las escrituras
o incluso emplear estas como referencia para datar sus descubrimientos. En esto también influye la política, ya que son los estados actuales los que autorizan y en muchos casos también financian las excavaciones arqueológicas, y los hallazgos que se obtengan pueden reafirmar sus pretensiones sobre los territorios. Para los judíos, David, el pastor convertido en rey por deseo divino, es el padre de Israel, y sus descendientes, los judíos, son el pueblo escogido por Dios. También fue David quien conquistó la fortaleza de Jebús, ocupada por los jebuseos, y la convirtió en la capital de su reino. Primero fue conocida como la ciudad de David y posteriormente como Jerusalén. Por todo ello, la búsqueda de pruebas de la existencia de la casa de David y el reino unificado de Israel está profundamente vinculada a las reclamaciones históricas de los israelíes y la soberanía de su estado actual. Entre 1993 y 1994, en el yacimiento de Tel Dan, en el norte de Israel, se descubrió una estela de basalto de finales del siglo IX a.C. En ella se pueden leer varios fragmentos de una inscripción triunfal escrita en arameo, en la que un rey, tal vez Hazael, monarca de Damasco por aquella época, presume de sus victorias sobre el rey de Israel y su aliado, el rey de la casa de David. Fue un gran hallazgo porque era la primera vez que se encontraba el nombre de David y su dinastía fuera de la Biblia. ¿Es esa estela prueba suficiente de que los relatos del Antiguo Testamento acerca del reino unificado de Israel son históricamente correctos? Cada cual tiene su opinión al respecto. Por un lado, los libros bíblicos que nos hablan de David y Salomón fueron escritos probablemente más de 3 siglos después de los hechos que narran, y no se conoce ninguna otra fuente de aquella época que los corroboren. Unos expertos creen que la Biblia es irrefutable, otros que es solo una ficción literaria, y entre ambos extremos se sitúan quienes opinan que no debe ser interpretada en sentido literal, pero tampoco desdeñarse a la ligera como texto histórico. Hasta el momento, la opinión más comúnmente aceptada entre los investigadores es la de que, si bien es posible que existieran gobernantes locales con los nombres de David y Salomón en las cercanías de Jerusalén, en la Biblia se exageraba su riqueza y poder, así como las dimensiones de sus dominios, si es que de verdad existió aquel reino unificado de Israel, que las cronologías propuestas por los eruditos bíblicos datan entre los años 1030 y 930 a.C. Estas fechas oscilan un poco en función de las estimaciones de cada erudito, pero a grandes rasgos se podría decir que el Antiguo Testamento sitúa el reino unificado de Israel en el siglo X a.C. y el reinado de Salomón, que duró 4 décadas, lo ubica entre los años 970 y 931 aproximadamente. Hasta hace apenas una década no se habían encontrado en la región restos arqueológicos de construcciones del siglo X a.C. que indicaran la existencia de ese reino tan grande y poderoso que, según la Biblia, se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Jordán y desde Damasco hasta el desierto del Negev. ¿Dónde estaban las obras de David y Salomón? ¿Acaso el rey David, como afirma Israel Finkelstein, arqueólogo y académico israelí, fue tan solo el jefe de unos 500 paisanos armados con palos que habitaban en Jerusalén, localidad que por entonces era una población muy pequeña? En 2015, en las ruinas de la antigua ciudad filistea de Gat, un equipo de arqueólogos israelíes descubrió extensas fortificaciones que, según el líder del proyecto de excavación, Aren Mayer, indicaban que en el siglo X a.C. aquella ciudad era hasta 4 veces mayor que Jerusalén. Ese dato también pone en duda que el reino de David pudiera ser tan dominante como se describe en la Biblia.
Por contra, en el año 2018, el profesor Abraham Faust y el arqueólogo Yair Sapir publicaron unos estudios en la revista Radiocarbon de la Universidad de Cambridge, referentes a los restos de una gran residencia que habían sido excavados a lo largo de los 10 años previos en el yacimiento de Teliton, 20 kilómetros al sureste de la ciudad israelí de Kiryat Gat. Los investigadores afirmaban que la datación por radiocarbono indicaba que aquella residencia había sido construida entre finales del siglo XI y el tercer cuarto del siglo X a.C., o sea, en la época en la que supuestamente reinaron David y Salomón. Según Faust y Sapir, semejante residencia ubicada en lo alto de una colina y visible desde una gran distancia es propia de un gobernante poderoso y evidencia un emergente sistema político israelita en aquella región, además de un amplio desarrollo arquitectónico. En el informe de sus estudios afirmaban que allí debió de vivir algún monarca, fuese o no su nombre, David o Salomón. Pero fuese real o no, centrémonos ya por completo en el rey Salomón y su importancia cultural. Según cuenta el Antiguo Testamento, Salomón nació en Jerusalén y fue el segundo hijo del rey David y su esposa Betsabé. La relación entre estos dos personajes probablemente os suene. Betsabé estaba casada con uno de los mejores soldados del rey David, Urías el hitita, pero el monarca y ella mantuvieron una relación adúltera y Betsabé se quedó embarazada. El rey David envió a Urías a una batalla y ordenó al general de su ejército, Joab, que lo situara en primera línea y le retirara el apoyo a fin de que el enemigo lo matara. Así sucedió, y David por fin pudo casarse con Betsabé. Como castigo por su pecado, Dios hizo que el primer hijo de la nueva pareja, que había sido concebido durante el adulterio, muriera a los 7 días. Un tiempo después, como símbolo de que Dios había perdonado a David, nació Salomón, quien tenía muchos hermanos, engendrados por el rey con sus numerosas esposas y concubinas. Aunque no era el hijo mayor, fue escogido como heredero por David cuando éste ya era anciano y se encontraba tan enfermo que para entrar en calor no le servían ni las mantas, tan solo que una joven hermosa se acurrucara junto a él en su lecho. Salomón se convirtió en rey de Israel siendo aún adolescente y tal y como le había aconsejado su difunto padre, lo primero que hizo fue ordenar una extensa serie de ejecuciones para purgar el reino de todos aquellos que pudieran poner en riesgo su posición. Entre ellos cayó Joab, aquel general al que David encomendó la muerte de Urías. Reemplazó a todos los asesinados por amigos suyos y una vez afianzado de ese modo su poder, se centró en ampliar la fuerza militar del reino, en especial la caballería y los carros de batalla. También fundó muchas colonias y concedió una gran importancia a las relaciones comerciales con otros pueblos, como los fenicios, con quienes envió expediciones conjuntas a tierras ricas y lejanas, llamadas Tarsis y Ofir, para dedicarse al comercio de productos de lujo, como oro, plata, perlas, marfil, sándalo, monos y pavos reales. Gracias a ello se convirtió en un rey tremendamente rico que vivía rodeado de lujos al estilo de los monarcas orientales. Durante su reinado, que duró 40 años, el reino de Israel vivió su época de mayor esplendor, siempre según el Antiguo Testamento. En un solo año, Salomón cobró tributos por valor de 666 talentos de oro, lo que equivaldría a unos 18.125 kilogramos, una cantidad que hoy valdría algo más de 1.300 millones de dólares. Da la casualidad de que ese es aproximadamente el Producto Interior Bruto nominal de las Islas Salomón, un pequeño país de Oceanía compuesto por 990 islas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué llamaron así aquellas islas? Fue idea del primer europeo que las pisó, el español Álvaro de Mendaña,
en 1595. Como los españoles habían escuchado en Perú leyendas acerca de unas islas repletas de tesoros, descubiertas por el emperador inca Tupac Yupanqui, sobre quien próximamente os ofreceremos un vídeo, Mendaña pensó que aquel archipiélago se trataba de Ofir, territorio que ya hemos mencionado y desde el cual Salomón importaba a Israel grandes cantidades de oro. Pese a que en las islas Salomón no se halló oro, conservaron aquel nombre hasta nuestros días. Por cierto, aunque se desconoce su ubicación, es posible que Ofir existiera realmente, ya que en 1946 se halló en el sitio arqueológico de Tel Qasil, en la actual Tel Aviv, un fragmento de cerámica del siglo VIII a.C. con inscripciones en las que se podía leer oro de Ofir para Bet Jorón, 30 siclos. Un siclo era una unidad de medida que equivalía a unos 11 gramos. Según los relatos bíblicos, aparte de inmensamente rico, Salomón también era un rey muy sabio. ¿Por qué? Porque tras ofrecer sacrificios a Dios, éste se le apareció en un sueño y le preguntó qué quería Salomón de Dios. La respuesta del monarca fue que solo deseaba sabiduría para poder gobernar y guiar mejor a su pueblo. Complacido por aquella respuesta que consideró poco egoísta, Dios le concedió a Salomón gran sabiduría. El ejemplo práctico más popular de aquel regalo divino fue el conocido como Juicio de Salomón, en el que dos prostitutas que vivían en la misma casa y habían alumbrado a sendos bebés con 3 días de diferencia, acudieron a él para dirimir una enconada disputa. El hijo de una de ellas había muerto por la noche, aplastado por el peso de su madre. Aunque esa expresión tal vez no deba tomarse en sentido literal, ya que en los tiempos preindustriales se usaba con frecuencia para referirse a las muertes nocturnas de los lactantes independientemente de la causa real del fallecimiento, incluso con el fin de encubrir infanticidios. El caso es que ambas afirmaban ser la madre del bebé que seguía con vida. Y como no había testigos que pudieran corroborar la versión de ninguna de las dos mujeres, Salomón tomó su famosa decisión salomónica. Ordenó que cortaran al niño en 2 con una espada y que entregaran una mitad a cada una de las mujeres. Una de ellas exclamó: «Oh, señor mío, dadle a ella el niño vivo y de ninguna manera lo matéis». A lo que la otra replicó: «No será ni mío ni tuyo, divididlo». Entonces el rey detuvo la ejecución y ordenó que le entregaran el niño vivo a la primera, pues estaba claro que ella era su madre. Visto el resultado, la treta de Salomón fue muy inteligente, pero ¿qué habría hecho Salomón si la segunda mujer no hubiese sido tan cruel como para desear la muerte del niño? De hecho, ¿no es un poco exagerado que pidiera la muerte de un bebé solo por envidia? La interpretación judía de aquel juicio recogida en el Midrash, una exégesis bíblica, ofrece una posible explicación. En el Midrash se propone que aquellas dos mujeres que vivían en la misma casa no eran prostitutas, sino suegra y nuera, cuyos maridos habían fallecido antes del nacimiento de sus respectivos hijos. Según la ley del Ibum, si un hombre casado perecía sin descendientes, su viuda debía casarse con el hermano de éste. Así que cuando una noche murió el bebé de la mujer joven, ésta comprendió que estaba condenada a casarse con su cuñado, es decir, el bebé de su suegra, lo que equivalía a tener que esperar a que el niño alcanzara la mayoría de edad para casarse con él o para quedar liberada si es que su cuñado así lo decidía. Por eso intentó darle el cambiazo a su suegra y quedarse con el bebé vivo. Pero también le valía el veredicto de Salomón de dividir al niño. Si mataban a su cuñado, tampoco tendría que casarse con él y quedaría liberada de inmediato para encontrar un nuevo esposo. De ahí que estuviera de acuerdo en que lo partieran por la mitad.
Otra mujer vinculada a Salomón, muy conocida hoy en día, pero que es mencionada muy brevemente en el Antiguo Testamento, fue la reina de Saba. De ella simplemente se dice que, atraída por la fama de sabiduría y riqueza de Salomón, acudió desde un lejano reino con fastuosos regalos que incluían oro, piedras preciosas y especias. Cuando Salomón le concedió todo lo que ella deseaba, todo lo que ella pedía, la reina de Saba se marchó satisfecha. Los estudiosos de la Biblia opinan que la procedencia de aquella misteriosa mujer se refiere al reino histórico de Saba, que fue fundado por el pueblo árabe de los sabeos en el actual Yemen. Y ya está, no se dice nada de ningún supuesto romance entre ambos. Sin embargo, el Kebra Nagast, una epopeya nacional etíope, escrita en el siglo XIV, sostiene que Salomón dejó embarazada a la reina de Saba y que su hijo fue Menelik I, el legendario primer emperador etíope, quien dio comienzo a la conocida como dinastía salomónica de Etiopía, que gobernó en el país africano durante casi 3000 años, hasta que 225 generaciones más tarde, el último emperador descendiente de Salomón, Haile Selassie, fue depuesto. En el año 1974, hace tan solo medio siglo. Salomón tuvo 300 concubinas y la friolera de 700 esposas, entre ellas muchas princesas extranjeras, como la hija del faraón, con cuyo matrimonio se estableció supuestamente una alianza política con Egipto. Pero el único nombre de todas aquellas mujeres que se menciona en la Biblia es el de Naamá, una princesa del reino de Amón, con quien Salomón engendró a su heredero, Roboam. Salomón permitió a sus esposas extranjeras que siguieran rindiendo culto a sus deidades nacionales, como Milcom, el dios popular de los amonitas, o Astarte, una diosa muy adorada por todo el levante mediterráneo, deidades para las que incluso construyó templos. Aquello le costó muy caro al rey de Israel. El Dios del Antiguo Testamento se describía a sí mismo como celoso y le había ordenado a Salomón que no siguiera a otros dioses, de modo que, enojado, le dijo al monarca: «Puesto que esto ha sido tu práctica y no has guardado mi pacto y mis estatutos, te arrancaré el reino. No lo haré en tus días, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de mi siervo David y por amor de Jerusalén, la cual yo he escogido». Tras reinar durante 4 décadas, Salomón falleció por causas naturales entre los 55 y los 80 años de edad, en función de la cronología bíblica que se tome como referencia. Lo sucedió su hijo Roboam, pero 10 de las tribus de Israel lo rechazaron como soberano y el reino unificado de Israel quedó dividido en 2. Al norte, el reino de Israel o reino de Samaria. Al sur, gobernado por Roboam, el reino de Judá. Desde entonces, aquellos 2 reinos nunca volvieron a unirse. Durante su reinado, Salomón emprendió la construcción de un templo en Jerusalén, en cuyo interior prepararon una habitación especial llamada Lugar Santísimo para albergar el Arca de la Alianza, de la que ya os hablamos en profundidad en otro vídeo dedicado al tema. Supuestamente aquella importante reliquia permaneció allí durante varios siglos, hasta que en el año 587 a.C. los babilonios arrasaron Jerusalén, incluido el templo de Salomón. Aunque nunca se han encontrado los restos de ese templo, la mayoría de estudiosos del tema opinan que es muy posible que existiera un templo similar ubicado en la colina conocida como Monte del Templo a principios del siglo VI a.C., es decir, en la época en que el rey Nabucodonosor II del Imperio Neobabilónico asedió y destruyó la ciudad. Sobre lo que se discute más es acerca de cuándo fue construido y por mandato de quién. ¿Y qué pasó con el arca? ¿Fue destruida? ¿Se la llevaron los babilonios? La Biblia no lo cuenta, aunque en su libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19, se dice que el arca del pacto está en el templo de Dios.
en el cielo. En la literatura rabínica se proponen diversas hipótesis, como por ejemplo que para evitar que cayera en manos de los atacantes, fue escondida en algún lugar secreto, quizás en el propio monte del templo. Otra hipótesis es que, efectivamente, Nabucodonosor II se la llevara a Babilonia. En el segundo libro de los Macabeos se mencionan unos escritos en los que se cuenta que el profeta Jeremías fue advertido por Dios de que se iba a producir la invasión babilónica, gracias a lo cual tuvo tiempo de sacar el arca del templo de Salomón y enterrarla en una cueva del monte Nebo, en la actual Jordania. ¿Os acordáis del legendario Menelik I, el supuesto hijo de Salomón y la reina de Saba? Pues según el Kebra Nagast, la epopeya etíope, el Arca de la Alianza los acompañó a su madre y a él hasta África, y la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo asegura guardar el arca resguardada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, aunque el acceso a ella está restringido. Solo el monje guardián puede ver el arca. Se supone que por el peligro que supondría para las personas corrientes, contemplarla con sus propios ojos. El monje guardián vive siempre confinado en la capilla del arca y su puesto es de por vida. Antes de morir, deberá escoger al monje que lo sucederá en el puesto. Sin embargo, las dudas sobre la veracidad de todo el relato, así como del arca en sí, son muchas. En una entrevista concedida en 1992, el historiador y erudito británico Edward Allendorf, experto en estudios etíopes, declaró que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial y mientras servía como oficial del ejército, tuvo ocasión de examinar en persona el arca de Aksum y la describió como una construcción de entre mediados y finales de la Edad Media, una época en la que ese tipo de reliquias se fabricaban a propósito para dar el pego. Volviendo a Salomón, también es muy famoso su trono, espectacularmente opulento y con partes móviles, gracias a las cuales, según la literatura rabínica, era capaz de seguir a Salomón a donde quiera que fuese, lo que lo convertiría en uno de los primeros dispositivos mecánicos de la historia. De igual modo, supuestamente Salomón construyó grandes obras hidráulicas y defensivas en Jerusalén, pero como mencionábamos antes, hasta el momento los arqueólogos no han hallado restos de ninguna obra construida por él. Reales o no, Salomón y sus construcciones inspirarían milenios más tarde a otro poderoso rey, el español Felipe II, ferviente católico que admiraba la sabiduría de aquel monarca bíblico. De hecho, desde mediados del siglo XX ha ganado fuerza la hipótesis de que la planta del monasterio del Escorial, situado cerca de Madrid, así como su idea y significado, están inspirados en el Templo de Salomón. Para la planta se habrían tomado como referencia las descripciones del Templo de Salomón realizadas por el historiador judeo-romano Flavio Josefo, y en la parte central de la fachada de la Basílica del Escorial se encuentran las estatuas del guerrero rey David, a quien Felipe II identificaría con su propio padre Carlos I de España, y de Salomón, cuyo carácter lógico y reflexivo trató de emular Felipe II. En la biblioteca del Escorial también destaca un gran fresco en el que aparecen Salomón y la reina de Saba. De acuerdo, hasta aquí las narraciones bíblicas sobre Salomón. Pero ¿qué hay de sus supuestos poderes mágicos? ¿No se cuenta de él que era capaz de controlar a los demonios? Esos aspectos sobre su figura proceden en su gran mayoría de relatos literarios posteriores. Por ejemplo, según la literatura rabínica, cuando Salomón tan solo le pidió a Dios que le concediera sabiduría, éste lo recompensó también con riquezas y un reino glorioso sin precedentes que se extendía sobre el mundo superior, habitado por los ángeles, y sobre todo el globo terrestre con todos sus habitantes, incluyendo todas las bestias, aves y reptiles, así como los demonios y espíritus.
Salomón aprovechó aquel poder para hacer que los demonios le trajeran piedras preciosas, además de agua de países lejanos para regar sus plantas exóticas. De igual modo, las bestias y las aves entraban por su propia voluntad en la cocina del palacio de Salomón. Como también poseía poder sobre los ángeles, el monarca hizo que éstos le ayudaran a construir su templo, alzando enormes y pesadas piedras para acomodarlas en sus respectivos lugares. ¿Y cómo ejercía aquel fabuloso poder sobre todas las criaturas de su reino? Empleando el popular sello de Salomón, su legendario anillo con un sello en forma de pentagrama o hexagrama, predecesor de la estrella de David, el símbolo religioso y cultural contemporáneo del pueblo judío. Apareció en las tradiciones místicas medievales y se desarrolló en paralelo dentro del misticismo judío, el misticismo islámico y el ocultismo occidental. Aquel anillo proporcionaba a Salomón el poder de controlar a los seres sobrenaturales y también la capacidad de hablar con los animales. Por todo ello, además de por la proverbial sabiduría de Salomón, aquel anillo estaba considerado entre los alquimistas y ocultistas del Renacimiento como un poderoso amuleto o talismán. Una historia muy conocida incluida en Las Mil y Una Noches, la famosa colección de cuentos populares de Oriente Medio, habla de un genio que había disgustado al rey Salomón. Este, como un castigo, lo encerró en una botella y lo arrojó al mar. Como la botella estaba cerrada con el sello de Salomón, el genio no pudo escapar por sí mismo y permaneció prisionero hasta que muchos siglos después lo liberó un pescador que encontró la botella. El nombre de Salomón también aparece vinculado a uno de los libros de demonología más conocidos, el grimorio del siglo XVII titulado Lemegeton Clavicula Salomonis, más conocido en español como La llave menor de Salomón, que contiene descripciones detalladas de diversos espíritus, así como los conjuros requeridos para invocarlos y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, a quien el libro denomina exorcista. El título de este libro hace referencia a otro grimorio, algo más antiguo, llamado La llave de Salomón, y que, según se cuenta, fue escrito por el propio Salomón. Pero esto es solo una leyenda, ya que esta obra de magia renacentista fue creada hacia los siglos XIV o XV de nuestra era. ¿Y qué hay de la mesa de Salomón? Según la leyenda, el rey Salomón inscribió en ella las pistas necesarias para deducir cuál es el nombre de Dios, un dato que proporcionaría el conocimiento absoluto de todas las cosas del universo, ya que pronunciar el nombre de Dios significa abarcar toda su creación. No obstante, el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. Sobre la existencia, aspecto y paradero de este objeto, las hipótesis son tantas y tan variadas y rocambolescas que nos lo reservamos para hablaros de él con más detenimiento en un futuro vídeo. Pero eso sí, como prometimos al principio, no podemos despedirnos sin compartir con vosotros los consejos financieros supuestamente inspirados en Salomón que pululan por internet. En casi todas partes repiten los mismos, así que para ahorraros tiempo, os los juntamos en 15 segundos. Establece alianzas, aprende a administrar bien tu dinero, ten disciplina, trabaja duro, sé generoso, gasta dinero para ganar dinero, evita endeudarte y confía en Dios, no en el dinero. Y eso es todo. Con esa supuesta sabiduría salomónica, ya estaríais listos para haceros tan ricos como él. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real tras el relato bíblico de la Torre de Babel? ¿Cuánto pudo llegar a medir? ¿Es posible que fuese Alejandro Magno quien ordenó derribarla?
¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la Torre de Babel, aquel colosal proyecto con el que, según cuenta la Biblia, la humanidad intentó desafiar a Dios? Seguro que a todos os suena el ingenioso sistema con el que Dios boicoteó su construcción: darles a cada uno de los hombres un idioma diferente, para que no pudieran entenderse entre sí, lo que les impidió trabajar juntos y llevar a cabo su propósito. Sin embargo, muy pocos nos hemos detenido alguna vez a profundizar en aquel relato, que no solo dejó su huella en la Biblia, sino también en la literatura rabínica y en el Corán, así como en las crónicas de numerosos historiadores de la antigüedad. La Biblia dedica a la Torre de Babel los primeros 9 versículos del capítulo 11 del Génesis. Dado que es un fragmento breve y nos parece muy interesante desde un punto de vista cultural, os lo vamos a leer íntegro. Como siempre advertimos en las citas bíblicas, es posible que encontréis pequeñas diferencias en función de la versión de la Biblia que consultéis. En esta ocasión hemos empleado la Reina Valera actualizada. Dice lo siguiente: toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que, al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos, pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Y ya está, esa es toda la información que ofrece la Biblia sobre Babel y su famosa torre. Para comprender mejor este capítulo, hay que mencionar que los hechos que narran tienen lugar poco después del diluvio universal que acabó con toda la humanidad, menos con Noé y sus descendientes, los cuales, como es sabido, se salvaron gracias a la famosa arca de madera que Dios había ordenado construir a Noé. Por ello se dice al principio del capítulo de la Torre de Babel que toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, porque todos los humanos que quedaban descendían de la misma familia. Babel es el nombre hebreo bíblico que se le da a la ciudad de Babilonia, pero también suena muy parecido al verbo hebreo levalbel, que significa confundir. Es por ese juego de palabras que en el versículo 9, el último que os hemos leído, se dice: por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra. En realidad, el nombre de la ciudad de Babilonia, como la llamamos en español, proviene del griego Babilón y este, a su vez, del acadio Babilin, que significa puerta de Dios. Nada que ver con el verbo confundir. Una interpretación muy popular del relato bíblico acerca de la Torre de Babel es la de que Dios decidió castigar a la humanidad por su soberbia, por ser tan arrogantes como para querer alzar sus obras hasta el cielo, como si le estuvieran desafiando al intentar llegar tan alto como Él. Pero otras interpretaciones ponen el foco no sobre aquella torre que los descendientes de Noé pretendían construir, sino sobre la ciudad en sí misma, ya que representaba el deseo de aquellos supervivientes del diluvio de permanecer todos juntos
y no dispersarse por el mundo, tal como era la voluntad de Dios, quien un par de capítulos antes, en el 9, les había hecho a Noé y sus descendientes el mismo encargo que a Adán y Eva. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. De ahí que el Señor, al ver que estaban desobedeciendo su mandato, les boicoteara su proyecto de unidad, confundiéndoles el lenguaje para que no se entendieran los unos con los otros y marcharan cada cual por su lado. Quienes prefieren ver en la confusión de las lenguas un acto de benevolencia divina en lugar de un castigo, se quedan con la hipótesis de que el origen de esa narración tal vez se encuentre en una época en la que los israelitas fueran esclavos del imperio babilónico, el cual se encontraría representado en la Biblia por la ciudad de Babel, un lugar en el que todos hablaban una sola lengua bajo el mandato de un tirano que quería que todos sus súbditos fueran iguales, con costumbres y culturas unificadas. En ese contexto, la diversidad lingüística sería en realidad un arma de resistencia frente a la opresión que Dios otorga a los esclavos. Gracias a la confusión de lenguas, la uniformidad imperial quedaría rota y la construcción de la Torre de Babel boicoteada. También hay versiones de aquel relato, como la del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que sugieren que el deseo de los hombres de construir una torre muy alta respondía a un sentimiento de precaución. Tras haber padecido el diluvio universal, y dado que Mesopotamia, como su nombre indica, se encuentra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, podría ser lógico que quisieran levantar una torre tan elevada como fuera posible en la que refugiarse si se producía otra inundación gigantesca. Para concluir con el análisis del pasaje bíblico, conviene puntualizar que aunque en el Génesis se menciona que el rey de la tierra de Sinar, en Mesopotamia, era un hombre llamado Nimrod, un bisnieto de Noé, y que Babel formaba parte de sus dominios, en la Biblia no se afirma que fuese él quien ideara la construcción de la famosa torre, ni que ésta se llevara a cabo durante su reinado. A pesar de ello, existe una larga tradición de adjudicar a Nimrod la paternidad de la Torre de Babel. Es lo que sucede, por ejemplo, en el Libro de las Antigüedades Bíblicas, una adaptación selectiva de los textos de la Biblia hebrea y las tradiciones judías, redactada probablemente a finales del siglo I después de Cristo. En esa obra se relata que cuando se estaba construyendo la torre, hubo 12 hombres que se negaron a colocar ladrillos. Uno de ellos era Abraham, y como castigo por su rebeldía, lo metieron en un horno donde cocían ladrillos para quemarlo vivo. Pero Dios, para protegerlo, provocó un gran terremoto que hizo que el fuego del horno saliera de éste y no abrasara a Abraham, sino a todos los que estaban presenciando la ejecución. 83.500 personas. Tampoco se quedó corto en detalles Flavio Josefo, a quien mencionamos antes. Su obra Antigüedades judías, escrita en torno al año 93 de nuestra era, afirma que fue el rey Nimrod, también llamado Nemrod, quien persuadió a los hombres de que su felicidad no se la debían a Dios, sino a su propio esfuerzo, y los incitó a desafiar al Señor. Nimrod, afirma Flavio Josefo, fue convirtiendo gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios que induciéndolos a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar en dolor, y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado, pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía, a la vista, ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos,
pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, no quiso destruirlos completamente, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores, pero provocó tumulto al producir en ellos idiomas diversos y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia. Otro autor antiguo que achacó a Nimrod la responsabilidad por la Torre de Babel fue el historiador y teólogo persa del siglo IX, Al-Tabari. En su libro Historia de los profetas y reyes, Al-Tabari narra que después de Nimrod la hiciese construir, Dios decidió destruirla y que el único idioma que por entonces hablaba la humanidad, el siríaco, pasó a quedar diluido entre 72 idiomas diferentes. Aunque la Torre de Babel no aparece mencionada en el Corán, en él se narra que el faraón de Egipto encargó la construcción de una torre de piedra que llegase hasta el cielo, porque pretendía subirse a su cima para enfrentarse al Dios de Moisés. Vale, hasta aquí los relatos de índole religiosa. Ahora vayamos con la arqueología. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Es posible que la Torre de Babel bíblica se inspirase en una construcción real? No se sabe con certeza, pero hay pruebas de que en el siglo VI a.C. se erigió en Babilonia una edificación que pudo ser el origen de las historias acerca de la famosa torre, el Etemenanki. Se encontraba situado a unos 90 kilómetros al sur de la actual ciudad de Bagdad, la capital de Irak, y todavía hoy se conservan sus ruinas. El Etemenanki, cuyo nombre significa templo de la fundación del cielo y de la tierra, era un zigurat, ya sabéis, una de esas enormes construcciones de la antigua Mesopotamia, formadas por una serie de niveles cada vez más pequeños conforme se asciende y que en conjunto configuran una especie de pirámide con terrazas. Aunque recuerdan a las pirámides egipcias, no eran empleados como tumbas. Los arqueólogos han descubierto hasta ahora 19 zigurats, aunque las fuentes literarias apuntan a la existencia de otros 10. De todos ellos, el Etemenanki era el más importante. Estaba dedicado al dios Marduk, patrón de la ciudad de Babilonia. Según describe un poema babilónico sobre la creación del universo, titulado Enuma Elis, Marduk, dios de la tormenta, defendió al resto de los dioses frente a Tiamat, la diosa primordial del mar salado, quien había tomado la forma de un dragón marino. Después de matarla, partió su cuerpo en dos. Con la mitad superior creó el cielo, con la mitad inferior la tierra. Sus lágrimas se convirtieron en los ríos Tigris y Éufrates. A continuación, Marduk construyó el Esagila, el centro del Nuevo Mundo, en la cima de un zigurat y creó a la humanidad. Dada su posición central en la creación, aquel zigurat, presumiblemente el Etemenanki, señalaba el eje del universo, trazando una línea que conectaba la tierra y el cielo. Aunque no se sabe con certeza cuándo fue erigido, se estima que debió de ser en el segundo milenio antes de Cristo, quizá durante el reinado de Hammurabi, sexto rey del antiguo imperio babilónico, quien gobernó entre los años 1792 y 1750 a.C. ¿Por qué? Porque se considera que el poema Enuma Elis, del que acabamos de hablar, en el que ya se hacía referencia al Etemenanki, fue redactado durante su reinado. Más de un milenio después, en el 689 a.C., cuando el rey del imperio neoasirio, Senaquerib, destruyó Babilonia, también derruyó el Etemenanki, como afirma el propio monarca en sus anales. Los babilonios emplearon en su reconstrucción más de 88 años, ya que fue durante el reinado de Nabucodonosor II
cuando ésta fue completada, a juzgar por una inscripción real en una estela hallada en 1917 por el arqueólogo alemán Robert Goldewey. En esa inscripción se pueden leer las siguientes palabras de Nabucodonosor II. Etemenanki, Zigurat de Babilonia. Yo lo hice, maravilla de los pueblos del mundo. Levanté su cima al cielo, hice puertas para las puertas y lo cubrí con betún y ladrillos. ¿No os recuerdan a algo estas palabras? En el fragmento del Génesis bíblico acerca de la Torre de Babel que os leímos al principio del vídeo se decía: así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Brea y betún son sinónimos, de modo que la cita de los materiales coinciden. De igual modo, la expresión levanté su cima al cielo concuerda con el versículo bíblico en que los constructores dicen: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y cómo era aquel zigurat, el Etemenanki? La descripción más completa que tenemos de él la aporta una tablilla de escritura cuneiforme de Uruk que data del año 229 a.C., pero que es una copia de un texto más antiguo. Se conoce como la tablilla Esagila, y en ella se afirma que la torre estaba formada por 7 terrazas, es decir, por 7 niveles, cada uno de un tamaño menor que el anterior. En la tablilla se indican las medidas de la base del Etemenanki, que era cuadrada, con una anchura equivalente en el sistema métrico a unos 91 metros. El primer piso, mayor que los demás, medía 33 metros de alto. En 1913, las excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo Robert Goldewey sacaron a la luz las ruinas del Etemenanki. ¿Coincidían con la descripción de la tablilla de Sagila? Pues sí. Los lados de la base medían 91,48 por 91,66 metros. Se descubrió una gran escalera en la cara sur del edificio, donde un triple pasillo se conectaba en la cima con el templo de Marduk. En el lado este, otro pasillo unía el Etemenanki con un camino sagrado procesional. No se sabe cuál era la altura total del Etemenanki, pero según escritos de la época, en la reconstrucción llevada a cabo por Nabucodonosor II y sus antecesores en el trono, estos decidieron incrementar la altura original del Etemenanki a fin de demostrar su propia grandeza. Los cálculos actuales a partir de los restos arqueológicos de otros zigurats proponen una altura total de entre 60 y 90 metros. Es posible que aquella ambición de alcanzar unas dimensiones colosales para la época, unida a la gran duración de las obras que se prolongaron durante casi un siglo, alimentara el relato bíblico de la Torre de Babel a causa del aspecto inacabado que aquel zigurat debió demostrar durante décadas, como si los humanos pretendiesen alcanzar el cielo, pero una fuerza divina les impidiera llegar a alcanzarlo nunca. En el año 331 a.C., tras un largo periodo de dominación persa de la ciudad, el famoso conquistador macedonio Alejandro Magno capturó Babilonia. Al ver que el Etemenanki se encontraba en un estado ruinoso, ordenó restaurarlo, pero cuando retornó a la ciudad 8 años más tarde, en el 323 a.C., como descubrió que las obras no habían progresado casi nada, optó por ordenar su demolición total a fin de reconstruirlo por completo. Por desgracia, para el Etemenanki, Alejandro Magno pereció aquel mismo año y la reconstrucción nunca se llevó a cabo. Los babilonios emplearon los restos derruidos del Etemenanki como cantera hasta que no quedó de él más que un montículo sobre el que se construyó un nuevo edificio. Cuando éste se desplomó, sus restos ocultaron durante siglos las ruinas del zigurat
original, hasta que Koldewey dio con él. Quizá os estéis preguntando cuánto habría podido medir la Torre de Babel en el caso de que sus constructores hubiesen pretendido realmente llegar hasta el cielo. Es decir, hasta qué altura era posible construir en aquella época con las técnicas que se empleaban en Mesopotamia. Según el libro de los Jubileos, un antiguo texto apócrifo judío considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope, la Torre de Babel tardó en completarse 43 años y medía 5.433 codos y un palmo, lo que equivale a 2.484 metros. Es decir, que la torre mediría el triple que el Burj Khalifa, el famoso edificio de Dubái que ostenta el récord de ser el rascacielos más alto del mundo gracias a sus 828 metros. Desde un punto de vista más técnico, el arquitecto británico del siglo XX, James Edward Gordon, uno de los fundadores de la ciencia de los materiales y reputado experto mundial sobre el tema, escribió acerca de la Torre de Babel en su libro Estructuras o por qué las cosas no se caen, lo siguiente. El ladrillo y la piedra pesan alrededor de 2.000 kilos por metro cúbico y la resistencia al aplastamiento de estos materiales es generalmente superior a los 40 megapascales. La aritmética elemental muestra que una torre con paredes paralelas podría haberse construido hasta una altura de 2,1 kilómetros antes de que los ladrillos de la parte inferior resultasen aplastados. Sin embargo, al hacer que las paredes se estrecharan hacia la parte superior, bien podrían haber construido hasta una altura en la que los hombres se quedarían sin oxígeno y tendrían dificultades para respirar antes de que las paredes de ladrillo se aplastaran bajo su propio peso. ¿Y qué hay de la confusión de lenguas? ¿Se originaron los diversos idiomas de la humanidad a raíz de la construcción de la Torre de Babel? La lingüística histórica lo descarta. En la actualidad se estima que existen más de 5.000 lenguas en el mundo, una cifra que oscila bastante en función de si algunas de ellas se consideran lenguas como tales o simples dialectos de otras lenguas. En cualquier caso, la diversidad es enorme y a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los lingüistas para trazar el árbol genealógico de todas ellas, a medida que se remontan en el pasado, sus hipótesis van perdiendo fiabilidad gradualmente, dada la compleja evolución que se da en el lenguaje empleado por cada sociedad, sujeto de manera continua a una enorme cantidad de variables. Extranjerismos por intercambios culturales, errores gramaticales cometidos por la población, nuevos términos que van surgiendo, diversidad de pronunciaciones y acentos. A pesar de ello, los estudiosos de la materia parecen haber alcanzado un consenso en cuanto a que la inmensa mayoría de las lenguas se pueden agrupar en tan solo unos centenares de familias. Entre ellas destacan la indoeuropea, a la que pertenecen entre otras las lenguas romances como el español, las germánicas, las bálticas y las eslavas, la familia sino-tibetana, la afroasiática, la austronesia y la familia de las lenguas indígenas de América, de las cuales las más habladas actualmente son las lenguas quechuas, el guaraní, el náhuatl y el aymara. Si nos atenemos a la cronología bíblica, el diluvio universal tuvo lugar alrededor del año 2000 a.C. y la Torre de Babel se construyó algunas generaciones después. Por tanto, teniendo en cuenta que hace 4.000 años ya había amplísima variedad de poblaciones humanas en América y que éstas contaban con sus propias lenguas, la sugerencia de que fue en Mesopotamia, en esa misma época, donde surgieron todas las lenguas a partir de una sola, no es sostenible. Ahora bien, el debate acerca del origen primigenio del lenguaje humano aún persiste. En el siglo XIX, las discusiones al respecto llegaron a ser tan enconadas que en 1866 la Sociedad Lingüística de París decidió prohibir el tema para evitar peleas entre sus miembros, con el argumento de que las hipótesis que se proponían eran tan contradictorias las unas con las otras que jamás
podrían llegar a ponerse de acuerdo. El debate quedó aparcado durante casi un siglo, hasta que en el siglo XX los avances en genética, antropología, lingüística comparada y otras ramas del conocimiento permitieron rastrear los orígenes del hombre hasta África. Actualmente son dos las principales hipótesis que defienden los lingüistas en torno al origen del lenguaje. Una de ellas, la monogenética, sostiene que todas las lenguas humanas derivan de una lengua ancestral que debió de aparecer antes de que los Homo sapiens salieran de África y se distribuyeran por el mundo. La segunda hipótesis, la poligenética, defiende que el lenguaje surgió en grupos independientes de humanos asentados en regiones diferentes del planeta, es decir, que se produjeron brotes lingüísticos sin conexión entre sí, allá donde los humanos carentes de habla se iban asentando. ¿Será alguna de esas dos hipótesis la correcta? El tiempo y la ciencia lo dirán. O quizá nunca lleguemos a saberlo. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Existieron realmente Sodoma y Gomorra, las ciudades que según la Biblia Dios destruyó por la maldad de sus habitantes? ¿Podría ser una de ellas la antigua Tal al-Mam, localidad que según estudios recientes fue destruida por algún tipo de impacto cósmico? Si hay una ciudad cuyo nombre se vincule tradicionalmente al pecado, esa es Las Vegas. Pero mucho antes, las bíblicas Sodoma y Gomorra ya se habían labrado un hueco de honor en el imaginario colectivo como símbolos de depravación, lugares tan rebosantes de maldad que en ellos no se podía encontrar ni a una decena de hombres justos, de modo que Dios los arrasó con una lluvia de fuego y azufre. Al margen de las creencias religiosas de cada uno, todas ellas muy respetables, objetivamente es cierto que en la Biblia se mencionan numerosas localidades reales que aún existen en la actualidad o de las cuales se han hallado restos arqueológicos. Algunas son muy conocidas, como Jerusalén, Jericó, Babilonia o Belén, y otras no tanto, como Pafos en Chipre o Susa en Irán. Sin embargo, hasta el momento no se han identificado las ubicaciones reales de las infames ciudades de Sodoma y Gomorra, si es que existieron realmente. Para tratar de localizarlas, arqueólogos e investigadores han tenido que partir de los escasos datos aportados por los textos sagrados abrahámicos, principalmente la Biblia, y por ello, antes de adentrarnos en las diferentes teorías acerca de su ubicación, conviene que hagamos un resumen de lo que se cuenta en los textos sagrados acerca de aquellas dos ciudades de tan mala reputación. En el Génesis capítulo 13 se narra que el primero de los tres patriarcas del judaísmo, Abraham, quien por entonces aún se llamaba Abram, viajó desde Egipto hacia el desierto del Negev, acompañado por su esposa y su sobrino Lot. Abram, quien era riquísimo en ganado, plata y oro, se detuvo para invocar a Jehová cerca de Bet-El, una ciudad cananea que la mayoría de eruditos de hoy identifican con la actual aldea de Betín, en Cisjordania, 5 kilómetros al noroeste de Ramala. Como Lot también poseía muchas ovejas, vacas y tiendas, y hubo altercados entre los pastores de uno y otro, Abram le sugirió a su sobrino que sería mejor separarse. En ese punto, en palabras de la Biblia, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot
habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Siempre según el relato bíblico, Sodoma y Gomorra, gobernadas respectivamente por los reyes Bera y Birsa, eran 2 de las 5 ciudades de la llanura que se rebelaron contra Kedorlaomer, rey de Elam, a cuya autoridad estaban sometidas. En la batalla del valle de Sidim, un lugar lleno de pozos de asfalto, Kedorlaomer las derrotó y tomó numerosos cautivos, entre ellos a Lot, motivo por el cual Abram decidió dar armas a sus 318 criados y con ellos atacar de noche el campamento de Kedorlaomer. El ataque tuvo éxito y lograron liberar a todos los prisioneros, incluido su sobrino Lot, quien regresó a Sodoma. En el capítulo 18 del Génesis se narra cómo Jehová, tras anunciar a Abram que era su elegido y que desde entonces pasaría a llamarse Abraham, le contó que pensaba destruir Sodoma y Gomorra con las siguientes palabras: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham, al escuchar aquello, trató de interceder ante Dios a favor de Sodoma y, claro está, proteger a su sobrino que vivía allí. Para ello, Abraham inició una negociación descrita en los versículos 23 a 33 que dicen así: y se acercó Abraham y dijo a Jehová: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle a Abraham y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió Jehová: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo Abraham: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 20. Y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aunque en la Biblia no se menciona nada más acerca del tema de aquellos hombres justos, se puede inferir que Jehová no encontró ni siquiera esa decena acordada, a juzgar por cómo se comportaron los sodomitas en el capítulo siguiente, poco antes de que procediera a destruir Sodoma y Gomorra. Una de las interpretaciones más comunes acerca de la escena del regateo entre Abraham y el Señor es la de que en realidad Dios ya sabía que no había ni siquiera 10 hombres justos en Sodoma y que por eso no le importó ceder una y otra vez a las sucesivas rebajas propuestas por Abraham. Como decimos, es en el capítulo 19 del Génesis donde se cuenta la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero primero se explica que 2 ángeles visitaron a Lot, quien vivía junto a las puertas de Sodoma con su familia, y que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot para que éste
les entregara a aquellos dos extranjeros que habían llegado. Lot salió de su casa, cerrando la puerta tras de sí, y dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada». Pero la muchedumbre agredió a Lot y se acercó para echar la puerta abajo. En ese momento, los 2 ángeles metieron a Lot en el interior de la casa y cerraron la puerta. Y citando textualmente la Biblia, a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquellos ángeles le dijeron a Lot que tomara a su esposa y a sus 2 hijas y se marcharan de allí, para que no perecieran en el inminente castigo que iba a sufrir la ciudad. Y llega aquí un detalle significativo para el tema de este vídeo, porque en el versículo 17 se cuenta que los ángeles le advirtieron a Lot: «Escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». A lo que Lot replicó expresando su temor de que, si se marchaban a vivir al monte, morirían, y pidió permiso para refugiarse en una pequeña ciudad cercana. A lo que el Señor replicó: «He recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Y prosigue la narración. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar significa pequeña en hebreo, y en la Biblia era una de las 5 ciudades cananeas que formaron la confederación referida como Ciudades de la Llanura, una pentápolis ubicada a lo largo del valle del río Jordán inferior y la llanura fértil del Mar Muerto. Dado que, a juzgar por el relato bíblico, Zoar no debía de estar demasiado lejos de Sodoma, encontrar Zoar podría aportar pistas sobre la supuesta ubicación de esta. Pero antes de seguir hablando de Zoar, terminemos con la narración del Génesis sobre Sodoma y Gomorra. Nada más llegar Lot y su familia a Zoar, los versículos 24 a 30 dicen lo siguiente: «Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. En otra parte de la Biblia, en el Deuteronomio, se cuenta que junto con Sodoma y Gomorra también fueron destruidas Admá y Zeboim, por lo que Zoar fue la única ciudad de la pentápolis de la llanura que se salvó de la destrucción. Si bien en el Génesis no se cuenta más acerca de Sodoma, ni se ofrece detalle alguno sobre cuáles eran aquellos pecados horribles que se cometían en ella, esta aparece mencionada casi medio centenar de veces a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es precisamente en la Epístola de Judas, versículo 7, donde se puede leer una breve referencia a los supuestos pecados que, por una exégesis aún en debate, comenzaron a relacionar el término sodomía con el coito anal a partir de la Edad Media. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado
e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿La expresión vicios contra naturaleza implica necesariamente el sexo anal? Ahí está el debate. Lo cierto es que en el resto de partes de la Biblia en la que se menciona a las pecadoras ciudades de Sodoma y Gomorra, se hace referencia al adulterio, la deshonestidad o la falta de caridad como los principales pecados de sus habitantes. Al tratarse de un episodio referente a Abraham, es lógico que Sodoma esté presente en los textos de las tres grandes religiones abrahámicas, porque no solo se menciona en la Biblia cristiana y en el Tanaj, la Biblia hebrea, también en varias suras del Corán se habla de Sodoma, si bien no con ese nombre, sino simplemente como el pueblo de Lot. La versión de los hechos narrada en el Corán es básicamente similar a la de la Biblia, aunque con algunos detalles distintos. Por ejemplo, cuando Abraham se entera de que Alá va a hacer perecer a la población de la ciudad y replica que Lot está en ella, los mensajeros enviados por Alá le responden: «Sabemos bien quién está en ella. Les salvaremos ciertamente a él y a su familia, excepto a su mujer, que será de los que se rezaguen». Por otro lado, el Corán es explícito a la hora de vincular el pecado de los sodomitas con la homosexualidad. En la sura 7, aleyas 80 y 81 se dice: «Y Lot, cuando dijo a su gente: ¿estáis cometiendo la indecencia que nadie antes en los mundos ha cometido? ¿Vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres? Realmente sois una gente desmesurada». Por último, otra diferencia con respecto al relato hebreo es que en el Corán Alá castiga a los sodomitas con una lluvia de piedras de arcilla y una tempestad de arena, en lugar de con una lluvia de azufre y fuego. De acuerdo, centrémonos ya en la historia y la arqueología. Todavía no se han encontrado evidencias que demuestren la existencia histórica de Sodoma y Gomorra, más allá de los textos religiosos y de una mención hecha por el historiador judeorromano Flavio Josefo, quien en su obra titulada Las guerras de los judíos, escrita en torno a los años 75 y 79 de nuestra era, habla de un gran lago y comenta lo siguiente: «Vecina es de este lago la tierra de Sodoma, fértil en otro tiempo, tanto en sus frutos como en la riqueza. Ahora toda está quemada y tiénese por cierto haber sucedido y haber sido destruido por la impiedad e injusticia grande de los que allí habitaban, con rayos y con fuego del cielo, pues aún hoy hay señales y reliquias de este fuego enviadas por Dios, y pueden ser ver aún las señales de los 5 lugares y los frutos que nacen en aquellas cenizas. Son los colores de ellos no menos aparentes que si fuesen muy buenos para comer, pero en las manos del que los toma se resuelven en ceniza y en humo. Por lo que parece ahora en la tierra de Sodoma, se cree fácilmente ser cierto lo que fue y pasó en ella». La mayoría de las veces que se mencionan las ciudades de Sodoma y Gomorra en la Biblia es para usarlas como metáforas de una destrucción sin parangón. Incluso Jesucristo, según los evangelios de Mateo y Lucas, las empleó así para amenazar proféticamente a distintos pecadores con el castigo divino. Por tanto, no sería descabellado pensar que, de haber existido realmente, su destrucción debió de ser especialmente terrible. Quienes no creen en la versión de que fue Dios quien provocó su desaparición, se plantean otras alternativas. ¿Algún desastre natural tal vez? ¿Qué tipo de cataclismo podría ser descrito como una lluvia de azufre y fuego? Respondiendo a esa cuestión, surgen 2 líneas principales acerca de la posible ubicación de Sodoma y Gomorra. La de que estuvieran en las inmediaciones de la costa norte del Mar Muerto y la de que estuvieran en su cuenca sur. Los investigadores que apuestan por el sur parten de la referencia en Génesis capítulo 14 versículo 10 de que el valle de Sidim, donde se disputó la batalla que hemos mencionado antes, estaba lleno de pozos de asfalto, ya sabéis, esa mezcla de sustancias orgánicas viscosa y negra también conocida como betún. El Mar Muerto, que técnicamente es un lago salado
era conocido por los antiguos griegos como el lago Asfaltites, precisamente por sus pozos de asfalto, presentes principalmente cerca de las orillas de su zona sur. Aquella región fue devastada por un gran terremoto acaecido en algún momento entre los años 2100 y 1900 a.C., el cual podría haber desatado lluvias de alquitrán humeante que inspiraran el relato bíblico acerca de la destrucción de ambas ciudades, de igual modo que las columnas de sal que de manera natural se forman en las orillas del Mar Muerto podrían haber sugerido a los autores de la Biblia la imagen de la esposa de Lot convertida en estatua de sal. Cerca del sur del Mar Muerto, en el actual territorio de Jordania, se encuentran dos sitios arqueológicos correspondientes a antiguos asentamientos de la Edad del Bronce, Numeira y Bad-edra. Ambos fueron excavados a partir de la década de 1970 por arqueólogos de la Universidad de Harvard, y algunos especialistas asocian a Numeira con Gomorra y a Bad-edra con Sodoma. Para ello se basan en que las investigaciones apuntan a que Numeira, tras ser habitada durante 2 siglos y medio, fue destruida por un importante incendio, a partir del cual nunca volvió a ser reocupada. Además, en ella se hallaron restos de cerámica similares a los hallados en Bad-edra, lo que indica que ambas ciudades, separadas tan solo por 13 kilómetros, comerciaban entre sí. En contraposición, quienes no creen que Numeira fuese la bíblica Gomorra, escriben el pequeño tamaño de aquel asentamiento amurallado de apenas media hectárea, es decir, menor que un campo de fútbol, lo que, unido a la ausencia de tumbas en sus cercanías y a la coincidencia de su cerámica con la de Bad-edra, apunta a que fuera una pequeña colonia de esta y no una ciudad importante con un rey propio, como señala la Biblia. Además, la datación por radiocarbono sitúa su destrucción en torno al año 2600 a.C., es decir, 5 siglos antes del marco temporal en el que tuvo lugar en aquella zona el gran terremoto que podría haber concordado con la cataclísmica destrucción de Sodoma y Gomorra. En cuanto a la identificación de Bad-edra con Sodoma, también hay diversos puntos en contra, como el hecho de que, a diferencia de Numeira, no parece haber sido destruida por un gran incendio, sino que simplemente fue abandonada por sus habitantes alrededor del año 2350 a.C., o sea, 2 siglos y medio después de la destrucción de Numeira. Además, a pesar de que al ocupar 4 hectáreas era una aldea 8 veces mayor que Numeira, tampoco alcanzaba las dimensiones propias de una ciudad destacable, ni siquiera en aquella época. Quienes se aferran a la idea de que Bad-edra era Sodoma argumentan que los depósitos de asfalto y petróleo de aquella zona pudieron producir la acumulación de una bolsa de gas natural que provocó la incineración de la ciudad. Pero como acabamos de mencionar, los arqueólogos que trabajaron en aquel sitio arqueológico no encontraron nunca evidencias de una deflagración ni de ninguna catástrofe súbita que explicase un repentino abandono por parte de sus habitantes. Por último, entre los defensores de que Sodoma y Gomorra existieron en la zona de la cuenca sur del Mar Muerto, hay quienes creen que sus restos aún no se han encontrado porque quedaron sumergidos bajo las aguas del Gran Lago, ya que durante los últimos milenios su profundidad ha sufrido fluctuaciones de hasta 400 metros. De haber sido así, si Sodoma y Gomorra quedaron sumergidas, es probable que pronto las encontremos, dado que el nivel del agua del Mar Muerto desciende 1 metro cada año aproximadamente y su ritmo de desecación no deja de aumentar. De seguir esta tendencia, en menos de un siglo podría desaparecer por completo, si bien algunos expertos opinan que no se llegará a ese punto, ya que a medida que desciende el agua, aumenta su salubridad y densidad, lo que reducirá la tasa de evaporación hasta alcanzar un punto de equilibrio. Ya veremos
o las próximas generaciones si es así, porque el Mar Muerto no se está secando únicamente por procesos naturales, sino también por la acción del ser humano, creador de presas que limitan el aporte de aguas al lago y de plantas industriales que consumen su agua. ¿Y qué hay de Zoar, la pequeña ciudad que sobrevivió a la destrucción divina? ¿Recordáis aquella en la que se refugiaron Lot y su familia? De ella, también llamada Segor, Bela o Zoara, dependiendo de la traducción, se encuentran diversas menciones posteriores a la Biblia, principalmente en textos medievales árabes y bizantinos, que la describían como un importante punto en la ruta comercial entre Ácaba y Jericó. Por todo ello, son muchos quienes ubican la bíblica Zoar en una zona del valle del río Jordán cercana a la actual ciudad jordana de Safi. Allí, en 1986, se encontró el conocido como Santuario de Agios Lot, es decir, de San Lot, los restos de un amplio complejo monástico en el que destacan las ruinas de una basílica bizantina del siglo VII cuya nave norte conduce a la entrada de una cueva natural. A juzgar por las inscripciones de sus pavimentos de mosaico, los primeros cristianos de la región creían que aquella era la cueva en la que se refugiaron Lot y sus hijas por miedo a que Dios también destruyera Zoar. En los niveles inferiores de la ahora conocida como Cueva de Lot se hallaron unas vasijas de cerámica del tercer milenio antes de Cristo, lo que parece indicar que, si bien el complejo monástico construido a su alrededor es muy posterior, de la época bizantina, aquella zona estuvo habitada desde épocas muy anteriores. Ahora bien, ¿se trata realmente del lugar mencionado en la Biblia? No se sabe, pero hasta el momento no han aparecido en la región ruinas susceptibles de corresponder a Sodoma y Gomorra. Vayamos ahora al norte del Mar Muerto. Hace pocos años, en septiembre de 2021, apareció publicado en la revista Nature un llamativo trabajo desarrollado por un equipo multidisciplinar de investigadores de varias universidades estadounidenses. Tras investigar el sitio arqueológico de Talam Man, una antigua ciudad amurallada situada a unos 50 kilómetros de Amán, la capital de Jordania, los investigadores habían llegado a la conclusión de que aquella ciudad de la Edad del Bronce había sido destruida por una explosión aérea de una potencia 1000 veces mayor a la de la bomba atómica de Hiroshima, probablemente provocada por un impacto astronómico, como la colisión de un meteorito. Hicieron su deducción a partir del hallazgo de numerosos materiales extraños en las excavaciones, tales como tiestos de cerámica con superficies externas fundidas en vidrio, algunos de ellos con burbujas como si estuviesen hirviendo, fragmentos de adobe derretidos y arcilla para techos parcialmente fundida. Todo ello sugiere que la ciudad estuvo expuesta a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Por otro lado, en un estrato geológico correspondiente a un periodo entre los años 2000 y 1600 a.C., hallaron platino, iridio, oro, circonita y cromita, materiales muy inusuales en aquel terreno, especialmente el iridio, escaso en la corteza terrestre. Sin embargo, esos materiales sí suelen encontrarse en meteoritos, por lo que sirven para identificar zonas donde se han producido impactos cósmicos. Además, también encontraron otros indicios de un impacto de gran potencia, tales como huesos humanos muy fragmentados y cuarzo pulverizado, un material tan duro que en condiciones normales resulta extremadamente difícil de convertir en polvo. Según los cálculos de los autores del estudio, debió de tratarse de un bólido de unos 50 metros de diámetro que estalló con una energía parecida a la del cuerpo celeste que en 1908 arrasó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque en Tunguska, en la Siberia rusa. Al igual que se cree que pudo ocurrir en aquel caso, el meteoroide pudo desintegrarse con una gran explosión a pocos kilómetros de altitud sobre la superficie
en lugar de estrellarse, por lo que no dejó un cráter de impacto. A consecuencia de aquel cataclismo, los investigadores sostienen que la salinidad de las aguas en 25 kilómetros a la redonda pudo dispararse, lo que habría provocado que la tierra quedase inútil para usos agrícolas. Por ello, más de 120 núcleos urbanos de la región fueron abandonados durante un periodo de entre 3 y 6 siglos. Debido a la extensión de Tal Ammam, unas 10 veces mayor que la de la antigua Jerusalén, su destrucción tuvo graves consecuencias económicas en toda la zona. Asimismo, los propios investigadores afirman que aquel cataclismo habría podido generar una tradición oral que sirviera de inspiración para el relato del Génesis acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si bien no hay ninguna prueba, más allá de aquel impacto cósmico, de que Tal Ammam fuese realmente la Sodoma bíblica. De hecho, la fecha estimada de su destrucción, alrededor del año 1650 a.C., es demasiado tardía para encajar con la cronología bíblica, que sitúa la vida de Abraham unos 3 o 4 siglos antes. ¿Se encontrará algún día la respuesta al misterio de Sodoma y Gomorra? Tal vez no, pero la curiosidad humana, como en tantos otros temas, sigue buscando una respuesta. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret más allá de la Biblia? ¿Fue el predicador pacífico que nos han contado o un revolucionario político ejecutado debido a ello por Roma? ¿Y por qué, si nació en Oriente Medio, llevamos siglos adorando a un hombre con rasgos occidentales? A menudo, cuando miramos hacia el pasado, nos encontramos con personas de carne y hueso, cuyas vidas han quedado sepultadas bajo siglos de leyendas, mitos y devoción. Pero hay un caso que sin duda supera a todos los demás. Un caso donde la figura del icono ha hecho desaparecer casi por completo al ser humano que lo inspiró. Hablamos de Jesús de Nazaret. En un vídeo que también podéis ver en nuestro canal, ya os hablamos de los orígenes de la Navidad, la festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, hijo de María y José, un 25 de diciembre de hace más de 2000 años en Belén de Judea. Pero ¿qué pruebas históricas tenemos de que realmente existió este hombre al que millones de personas en el mundo consideran el Hijo de Dios? Durante casi 2000 años, su imagen ha presidido catedrales y ha inspirado imperios. Para millones de cristianos, es el Hijo de Dios. Para la historia, es el hombre más influyente que jamás ha pisado la tierra. Nuestra intención con este documental no es cuestionar la fe de nadie, sino explorar las evidencias materiales y las fuentes documentales más allá de la Biblia que pueden ayudarnos a desentrañar la figura histórica de Jesús de Nazaret. Investigar su historia dejando a un lado la teología no resta valor a la fe, sino que nos ayuda a entender su vida y su muerte en un mundo mucho más violento y complejo de lo que imaginamos. La prueba más sólida de que Jesús existió proviene precisamente de aquellos que no tenían ningún interés en recordarlo, los historiadores y gobernadores del Imperio Romano, para quienes Cristo no fue un Mesías, sino un problema administrativo. La evidencia, fuera de los textos de la Biblia, confirma que la vida de Jesús no es una leyenda aislada, sino un evento registrado en los archivos imperiales y las crónicas de quienes le eran hostiles. En este sentido, el político e historiador romano Cornelio Tácito es una fuente de primer orden. Tácito, que nació poco más de 2 décadas después de la crucifixión de Jesús narrada en el Nuevo Testamento, tuvo acceso directo a los archivos del Senado romano. En su obra titulada Los Anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, narra el gran incendio de Roma
y la búsqueda de chivos expiatorios por parte del emperador Nerón. En un pasaje, Tácito identifica a los cristianos y traza el origen de su nombre. Cristo, de quien tomaban el nombre, había sufrido la pena capital durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato. Este testimonio es de un gran valor. Tácito, que despreciaba a los cristianos y sus, para él, supersticiones, no tenía motivo alguno para inventar el origen de esta secta religiosa. Su frase nos da 3 coordenadas históricas irrefutables: el quién, Cristo; el cuándo, durante el reinado de Tiberio, que tuvo lugar entre el año 14 y el 37 de nuestra era; y el verdugo, Poncio Pilato. Estos datos describen la ejecución de Jesús no como un acto teológico o mítico que podríamos encontrar en una fuente bíblica, sino como un suceso real llevado a cabo por el gobierno romano en Judea. Poco después, otro historiador imperial, Cayo Suetonio, nacido en torno al año 70 después de Cristo, ofrece un detalle revelador en la biografía que escribió sobre el emperador Claudio. El biógrafo imperial relata que hacia el año 49 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Roma porque provocaban constantes disturbios a instigación de Cresto. Lo cierto es que Suetonio aquí comete un gran error. Cree que ese tal Cresto, una deformación vulgar de la palabra en latín Christus, que proviene del griego Christos, que a su vez es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, se encontraba físicamente presente en Roma, liderando las revueltas en las calles. Este error, sin embargo, es la prueba de una fuente independiente y no religiosa. Demuestra que el historiador no copiaba la narrativa cristiana, que sabía que Jesús había muerto años atrás, sino que estaba registrando informes policiales romanos que malinterpretaron la situación. La paradoja es que este error subraya la inmensa influencia que el nombre de Cristo había adquirido en la capital del imperio, hasta el punto de que las autoridades romanas lo percibían como si el agitador siguiera vivo y activo entre la población judía, causando sedición y afectando la paz social ya en el año 49 después de Cristo. Además de las palabras de Tácito y Suetonio, encontramos las de un tercer hombre, una fuente administrativa. Hablamos del gobernador de Bitinia en la actual Turquía, Plinio el Joven. En el año 112 después de Cristo, Plinio escribió al emperador Trajano, desconcertado por una superstición que vaciaba los templos paganos. Tras interrogar bajo tortura a 2 esclavas diaconisas, mujeres que dentro de las comunidades cristianas primitivas ayudaban en tareas ministeriales y de caridad, Plinio relató que estos sectarios se reunían para, según dice textualmente, cantar himnos a Cristo como a un dios. Para un funcionario pragmático y aristócrata romano tradicional como Plinio, la idea de rendir culto divino a un ser humano fallecido era incomprensible e inaceptable. Este testimonio no solo confirma la rápida y efectiva expansión del cristianismo en Asia Menor a principios del siglo II, sino que también establece que el núcleo del cristianismo primitivo, incluso para sus adversarios, era el escándalo de adorar a un hombre crucificado como si fuera una deidad, un fenómeno que no encajaba en la religión romana. Pero además de buscar en fuentes romanas, podemos hacerlo también en las judías. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, nacido en Jerusalén en el año 37, por tanto solo 4 años después de la fecha que se le atribuye en la Biblia a la crucifixión de Jesús, escribió una obra titulada Antigüedades judías, en la que proporciona 2 referencias cruciales sobre la existencia de Jesús. La más famosa es el testimonio flaviano, que encontramos en el libro 18. Dice así: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre,
ya que realizó milagros impactantes y fue un maestro para los hombres que reciben con gusto la verdad. Atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales entre nosotros, los judíos, Pilato lo condenó a la cruz, y aquellos que antes lo habían amado no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Los profetas habían predicho esta y otras tantas maravillas sobre él. Desde este día, la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer. ¿Realmente escribió esto tal cual Flavio Josefo? El consenso académico actual sostiene que este pasaje no es auténtico del todo. Se cree que sí contiene un núcleo real, escrito por el historiador judeo-romano, pero que después copistas cristianos posteriores agregaron frases o las embellecieron, lo que recibe el nombre de interpolaciones, de manera que pareciera que Flavio Josefo, que nació judío y murió siendo judío, jamás se convirtió al cristianismo, había usado frases como «si es lícito llamarlo hombre», había reconocido que Jesús era el Cristo, el Mesías, y había asegurado como un hecho objetivo que aquel hombre sabio había resucitado al tercer día. ¿Y por qué se piensa que estos son añadidos que hicieron los copistas cristianos? Porque historiadores de la talla de Orígenes de Alejandría, que era uno de los teólogos y eruditos cristianos más prolíficos e importantes del siglo III y conocía los textos de Flavio Josefo, indicaron que éste no creía que Jesús fuera el Mesías. Asimismo, la obra escrita en árabe Historia Universal del escritor e historiador cristiano Agapio de Hierápolis del siglo X contiene el testimonio flaviano de Flavio Josefo y esta versión no incluye las interpolaciones dogmáticas que hemos mencionado. Ni se dice si es lícito llamarlo hombre, ni se afirma categóricamente era el Cristo. En su lugar, la versión de Agapio dice que quizá fue el Mesías, ni Flavio Josefo asegura que resucitó. En la obra de Agapio, esta última frase se atribuye a los discípulos, que es lo lógico para un historiador neutral como era Flavio Josefo. Fueron ellos los que informaron que se les había aparecido tras la crucifixión. No es algo que asegure el historiador judeo-romano como un hecho objetivo. Todo esto obliga a la crítica textual moderna a aplicar un análisis en profundidad. Flavio Josefo, como judío que no se convirtió al cristianismo, no pudo haber escrito frases como que aquel hombre había hecho milagros impactantes o que había resucitado al tercer día. Sin embargo, el valor del pasaje para el tema de este vídeo reside en lo que se considera su núcleo original, la confirmación de la existencia de Jesús, su rol como maestro de sabiduría y su ejecución por orden de Pilato. En el libro 20 de la misma obra, Antigüedades Judías, aparece otra mención a Jesús que suscita menos debate sobre su autenticidad. En ella, Flavio Josefo informa de que en el año 62, el entonces sumo sacerdote judío Anán, aprovechando que el gobernador romano de Judea, Festo, acababa de fallecer y su sucesor Albino aún se encontraba de camino desde Alejandría, reunió, sin el consentimiento romano, el Sanedrín, Consejo Supremo de los Judíos que trataba y decidía los asuntos de Estado y de religión. Según escribe Flavio Josefo, Anán llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. A ese Jacobo, hermano de Jesús, en el Nuevo Testamento se le llama Santiago, pero es Santiago el Justo. No hay que confundirlo con el apóstol Santiago. Si bien Flavio Josefo menciona únicamente la sentencia de lapidación, la tradición cristiana posterior añadió que Jacobo fue arrojado desde el pináculo del templo
y golpeado hasta la muerte. El historiador explica que los ciudadanos más justos se quejaron al rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, y al gobernador Albino por haberse saltado las normas al convocar al Sanedrín sin permiso romano. O sea, que no se quejaron porque quisieran defender a Jacobo. De manera que Agripa II destituyó a Anán del sumo sacerdocio tras solo 3 meses en el cargo. Los estudiosos consideran que se puede confiar más en este pasaje de Flavio Josefo, hablando de Jesús, porque si un interpolador cristiano hubiese querido glorificar a Jesús o a su familia, habría escrito algo del estilo de «Y el malvado Anán lanzó al santo hermano del Señor desde el templo», pero solo dice que los acusó de infractores a la ley y los condenó a ser apedreados, lo que demuestra que Josefo se limitó a escribir historia política romana y que no hubo agregaciones posteriores de los copistas cristianos. De manera que eso hace aún más creíble al escritor judeo-romano cuando explica que un hombre llamado Jesús, que tenía un hermano llamado Jacobo, fue una figura pública importante en Judea. Además, también cuenta en su obra la historia de Juan el Bautista y, por cierto, sin relacionarlo con Jesús. Habla de ellos en capítulos separados y tratados como figuras independientes con destinos desconectados. Si un copista cristiano hubiera querido manipular el texto, como se sospecha que ocurrió con el testimonio flaviano, casi con total seguridad habría insertado una frase del tipo «Juan, aquel que bautizó al Cristo». Al no mencionar la conexión entre Jesús y Juan Bautista, se deduce que Flavio Josefo está narrando hechos históricos que él conocía por fuentes ajenas al cristianismo. Para el historiador judío eran 2 líderes populares distintos que murieron a manos de la autoridad, uno por orden de Herodes Antipas y el otro por culpa de Pilato. Algunos os preguntaréis por qué los copistas medievales sí adornaron con creencias típicas de un cristiano el testimonio flaviano y los otros textos que hemos mencionado no. Lo más probable es que en el primero de ellos, Flavio Josefo dijera que había vivido un hombre sabio llamado Jesús que hizo cosas sorprendentes, al que mató Pilato y cuyos seguidores decían que seguía vivo. Para los monjes copistas leer aquello debió de resultar intolerable. Lo considerarían una blasfemia. No podían permitir que el texto dijera simplemente que Jesús murió. Necesitaban que dijera que resucitó, porque esa es la base del cristianismo. En el caso de los textos relacionados con Jacobo y Juan el Bautista, no existía esa urgencia de acomodar lo que estaba escrito con la teología cristiana. Lo que hemos visto hasta ahora son palabras escritas por romanos o judeoromanos, pero ¿qué nos dice la arqueología? Durante mucho tiempo, los escépticos dudaron de la existencia de figuras clave de la pasión de Cristo o incluso de los lugares donde ocurrieron algunos de los hechos de su vida. Sin embargo, la arqueología moderna nos ha ido ayudando a vislumbrar, no sin dificultad, la verdad. Una de esas figuras protagonistas fue Poncio Pilato. Durante siglos se cuestionó su cargo exacto e incluso si existió realmente. Pero si se habla de él en la obra Antigüedades Judías de Flavio Josefo, que como hemos visto era judío no cristiano, ¿por qué se dudaba de que Pilato hubiese sido un hombre de carne y hueso? El argumento principal de los escépticos era la transmisión indirecta. Los textos de Josefo no nos venían directamente de él, sino que fueron copiados y preservados por monjes cristianos. Los críticos argumentaban que si los monjes habían manipulado el testimonio flaviano, ¿cómo podían estar seguros de que no inventaron o exageraron el papel de Pilato para dar verosimilitud histórica a los evangelios? Tácito también lo mencionó en el año 116 después de Cristo, pero los escépticos alegaban que el historiador romano quizás se limitaba a repetir lo que decían los cristianos de su época, sin haber consultado archivos oficiales. A todo esto se suma que resultaba extraño que Pilato, quien había sido un gobernador romano, no hubiera dejado ningún rastro burocrático. No había estatuas,
ni edictos, ni cartas oficiales encontradas, ni monedas con su nombre, ya que las de Judea de esa época solían llevar símbolos, no la cara del gobernador, porque la ley judía prohibía estrictamente las imágenes talladas de figuras humanas para no caer en la idolatría. De manera que todo lo que sabíamos de Pilato venía de textos escritos décadas después de su muerte. Para la arqueología, eso era una prueba débil de su existencia. Además, una contradicción técnica parecía dar la razón a los escépticos. Los historiadores romanos posteriores, como el propio Tácito y algunas traducciones de los evangelios, se referían a Pilato como procurador. Sin embargo, los expertos en derecho romano sabían que en la época de Jesús, en tiempos del emperador Tiberio, el título para el gobernador de una provincia menor como Judea debía ser prefecto. El cargo de procurador se empezó a usar más tarde con el emperador Claudio, que gobernó a partir del año 41. Por esta discrepancia, algunos pensaban que los textos eran inventos tardíos escritos por copistas cristianos que no conocían bien la terminología de la época. Sin embargo, la controversia sobre la existencia o no de Pilato desapareció hace solo 64 años. ¿Cómo ocurrió? En junio de 1961, un equipo de arqueólogos italianos liderado por Antonio Frova excavaba en el antiguo teatro romano de Cesarea Marítima, la capital romana de Judea. Al levantar una piedra caliza desgastada que había sido reutilizada como escalón, descubrieron algo en su reverso, una inscripción dedicatoria. Allí, tallado en la roca, apareció por primera vez el nombre del hombre que condenó a Jesús de Nazaret, Pontius Pilatus. Y no solo eso, la piedra nos reveló su verdadero cargo, prefecto de Judea, y no procurador como lo habían llamado erróneamente historiadores posteriores como Tácito. Esa piedra, conocida hoy como la piedra de Pilato, formaba parte de un Tiberieum, un templo o estructura dedicada al emperador Tiberio. Es la prueba física irrefutable de que el hombre que supuestamente se lavó las manos fue tan real como el imperio al que sirvió. Pero las sorpresas arqueológicas no acabaron ahí. En 2018 saltó una noticia de la que se hizo eco gran parte de la prensa mundial. Investigadores israelíes habían descifrado un anillo de bronce encontrado hacía 50 años en el Herodión, un palacio fortaleza situado cerca de Belén y construido por el rey Herodes el Grande entre los años 23 y 20 a.C. Al limpiar la inscripción de esta joya de 2000 años de antigüedad con técnicas modernas, leyeron en letras griegas que había inscrito un nombre: Pilato. Al ser de aleación de cobre y no de un metal precioso como el oro o la plata, los expertos creen que no fue un anillo personal del prefecto, sino un sello usado por algún funcionario de su administración para firmar documentos o sellar sacos de grano en su nombre. Se cree que el gobierno de Pilato fue entre los años 26 y 36 después de Cristo. Aparte de los evangelios y la piedra, otros autores antiguos confirman que fue un gobernante real y a menudo cruel. Flavio Josefo no lo describe como el hombre dubitativo de la Biblia, sino como un gobernador terco que provocó a los judíos constantemente, por ejemplo, introduciendo estandartes imperiales en Jerusalén, usando dinero sagrado del templo para un acueducto o acuñando monedas en las que no puso su rostro, pero sí colocó símbolos paganos romanos para recordar a los judíos quién mandaba. Y Filón de Alejandría lo retrató como un hombre de naturaleza inflexible y cruel, culpable de corrupción, insultos, robos, ultrajes y continuas ejecuciones sin juicio previo. Así que no solo sabemos que existió, sino que la evidencia arqueológica y la encontrada en los textos nos dibuja un perfil claro: un funcionario militarmente estricto, leal a Tiberio y con muy poca paciencia para las tradiciones religiosas locales.
una imagen que encaja perfectamente con alguien capaz de ordenar una crucifixión, la peor muerte posible en aquella época, aunque su figura histórica real no casa tanto con el lavado de manos del Nuevo Testamento. Luego veremos de dónde puede venir esa escena. Otra figura central en la pasión es Caifás, el sumo sacerdote en funciones, máxima autoridad religiosa judía. Los evangelios lo retratan como un estratega despiadado que sentenció a Jesús por blasfemia, ya que el de Nazaret reconoció ser el Hijo de Dios, algo inadmisible para los judíos, pero se lo entregó a Pilato bajo una acusación política: creerse rey de los judíos. Para entender por qué Caifás decidió entregar a un judío a las autoridades romanas, tenemos que dejar de lado por un momento la teología y mirar el mapa político. La decisión no fue solo fruto del odio religioso, sino un cálculo frío de supervivencia. Jerusalén era una ciudad de unos 30.000 o 40.000 habitantes, pero durante la Pascua la población aumentaba muchísimo. Cientos de miles de peregrinos abarrotaban las calles celebrando la liberación de la esclavitud en Egipto. El fervor nacionalista andaba por las nubes y el ambiente era una olla a presión a punto de estallar. Los romanos lo sabían. Por eso, Poncio Pilato abandonaba su cómoda residencia en la costa, en Cesarea Marítima, y subía a Jerusalén con refuerzos militares. Se instalaba en la fortaleza Antonia, una torre cuartel pegada estratégicamente al templo. Desde allí, los soldados romanos vigilaban directamente los patios donde se aglomeraba la multitud. El mensaje era claro: al primer disturbio habría sangre. Caifás, que ostentó el cargo de sumo sacerdote durante 18 años, un récord que sugiere que sabía entenderse muy bien con Roma, actuaba como un parachoques. Su puesto y la propia supervivencia del templo dependían de su capacidad para mantener el orden. Si perdía el control de la calle, Roma intervendría y la represalia sería terrible. En este contexto, Jesús no era solo un predicador itinerante. Al entrar en Jerusalén, aclamado como rey, y provocar un altercado violento expulsando a los mercaderes del templo, se convirtió a ojos de la élite saducea en un peligroso agitador capaz de provocar una revuelta popular que traería la ruina sobre la nación. El Evangelio de Juan pone en boca de Caifás una frase que, sea histórica o no, resume a la perfección este dilema político. ¿No os dais cuenta de que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación? Entregar a Jesús a Pilato fue, en la mente de Caifás, una maniobra de contención de daños. Sacrificó a un hombre a cambio de la estabilidad política, intentando evitar que las legiones romanas arrasaran Jerusalén. Irónicamente, eso fue exactamente lo que terminaría ocurriendo 40 años después. Ya hemos visto la prueba física de que Pilato sí existió, pero ¿qué hay de su contraparte judía, Caifás? Su existencia histórica está bien documentada por las crónicas de Flavio Josefo y también se le menciona en textos religiosos como el Talmud, pero durante casi 2 milenios no tuvimos de él más que eso: textos. Nos faltaba la evidencia arqueológica. Eso cambió hace poco. En noviembre de 1990, en el Bosque de la Paz, en Jerusalén, mientras una excavadora trabajaba en la construcción de un parque, de repente el suelo cedió y el techo de una antigua cueva funeraria colapsó bajo la maquinaria. Cuando los arqueólogos dirigidos por Zvi Greenhat descendieron, hallaron una serie de osarios, cajas de piedra para huesos del siglo I. Uno de ellos, bellamente decorado con rosetas, llevaba una inscripción en arameo: Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. En su interior reposaban los restos de un hombre de unos 60 años,
Un gran número de expertos creen que es la tumba de Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, orquestó el arresto de Jesús. Gracias al trabajo de Greenhat, hoy contamos con lo que muchos historiadores consideran la evidencia física de los restos mortales del hombre que juzgó a Jesús. Pero todo lo que hemos visto sobre Caifás nos devuelve al punto de partida con una nueva perspectiva. Si confirmamos que el juez era real y pragmático, deberíamos examinar sus temores. Si el sumo sacerdote tenía tanto miedo de una revuelta auspiciada por Jesús de Nazaret, ¿tenía motivos reales para creerlo? Esto abre la puerta a una de las teorías más controvertidas de la historia, la posibilidad de que Jesús no fuera el predicador pacífico del que se nos habla en los evangelios, sino alguien mucho más cercano a un revolucionario político. Pensadlo por un momento. Roma no crucificaba a las personas por debates teológicos sobre la ley de Moisés. A Roma no le importaban las blasfemias judías. La crucifixión era un castigo político y militar, reservado casi exclusivamente para esclavos rebeldes, bandidos armados y culpables de sedición, es decir, para aquellos que atentaban contra la seguridad del Estado. De hecho, la palabra que usan los evangelios para describir a los dos hombres crucificados junto a Jesús no es en realidad ladrones, sino lestai, un término que los romanos usaban para los bandoleros, pero también para los guerrilleros y rebeldes políticos. Siempre según esta teoría, que Jesús fuera ejecutado en medio de ellos sugiere que Pilato no lo veía como un profeta, sino como el cabecilla de un grupo peligroso. Y tendríamos una pista clave que los propios evangelios nos mostraron: el titulus crucis, el letrero que mandaron clavar sobre su cabeza y en el que se describía su delito. Decía Rey de los judíos. En el lenguaje romano eso tenía una traducción muy simple: alta traición. Reclamar un reino sin el permiso del César era un acto de guerra. Además, si miramos con lupa los textos, encontramos huellas de ese posible pasado revolucionario que los evangelistas no borraron del todo. Por ejemplo, sabemos que entre los discípulos de Jesús había hombres de perfil radical como el apóstol Simón. El Evangelio de Lucas lo llama explícitamente Simón el Celote. Aunque el partido celote como grupo armado organizado no surgiría hasta años más tarde, el apodo es revelador. En tiempos de Jesús, ser un celote, un celoso, significaba ser un fanático de la ley de Dios, alguien que rechazaba ferozmente el dominio extranjero. Simón probablemente era un nacionalista ardiente que soñaba con la expulsión de Roma, un perfil que décadas después desembocaría en el nacimiento de los sicarios, la facción más radical de los celotes, que usarían el asesinato selectivo de civiles judíos que colaboraban con el gobierno romano para sembrar el pánico y disuadir a otros de hacer lo mismo. Para quienes defienden esa teoría del Jesús guerrillero, ya nos contaréis en los comentarios qué opináis de ella, que reclutara a un miembro de los celotes resulta revelador y encaja con otro detalle inquietante. En la propia escena del arresto en Gesemaní, sus seguidores llevaban espadas. ¿Qué clase de grupo de hombres pacíficos sale a rezar al monte armado con espadas? Entonces, ¿por qué tenemos esa imagen de Jesús de ser un hombre de paz? La respuesta podría estar en la fecha en que se escribieron los evangelios. El primero de ellos, el que tradicionalmente atribuimos a Marcos, vio la luz en torno al año 70, justo cuando Roma acababa de aplastar la gran revuelta judía y destruido Jerusalén. En ese momento, ser judío y hablar de un Mesías era muy peligroso. Los cristianos necesitaban sobrevivir en el Imperio Romano. Necesitaban decirle a Roma: nosotros no somos como esos rebeldes judíos que acabáis de masacrar. Nuestro líder era pacífico. No fue Roma quien quiso matarlo, fueron los propios sacerdotes judíos. Según esta teoría, los evangelistas habrían suavizado la figura de Jesús, quitándole los rasgos más políticos y revolucionarios, y cargando las culpas sobre Caifás y los judíos para exculpar a Pilato y no parecer enemigos del César.
De ahí lo de retratar el supuesto lavado de manos de la autoridad romana ante la condena de Jesús a ser crucificado. En el Evangelio de Juan, durante uno de los interrogatorios de Pilato a Jesús, éste le dice: «El que me ha entregado a ti es más culpable que tú», en referencia a Caifás, y se explica que desde entonces Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César». En estas líneas se culpa de la ejecución de Jesús a los judíos y no a las autoridades romanas, lo que habría sido una estrategia de supervivencia de los cristianos que terminó moldeando la historia que conocemos hoy. De hecho, este proceso de separación entre el cristianismo y el judaísmo no empezó con los evangelios, sino años antes con Pablo de Tarso. Hay un dato cronológico que suele sorprender. Aunque en la Biblia las cartas de San Pablo aparecen después de los 4 evangelios, en realidad fueron escritas décadas antes, entre los años 50 y 58. Es más, Pablo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret, aunque no llegaron a conocerse en persona. Pablo fue el arquitecto intelectual que abrió esta fe a los gentiles, los no judíos, eliminando requisitos judíos como la circuncisión. Esto es clave, porque significa que cuando Marcos o Lucas escriben sus evangelios años más tarde, ya se dirigen a esas comunidades fundadas por Pablo, formadas por griegos y romanos, a los que no les interesaba un Mesías judío nacionalista, sino un Salvador universal. La desjudaización del mensaje ya estaba en marcha antes incluso de que se escribiera su biografía en los evangelios. Acabamos de hablar de la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Sabíais que la arqueología tardó siglos en hallar una prueba física de este castigo? Ocurrió en 1968, en Givat Hamiptar, Jerusalén. Allí encontraron los restos de un joven llamado Yehohanán, a quien crucificaron en la misma época que a Jesús. Lo asombroso es lo que hallaron en su osario: un clavo de hierro de 11 centímetros y medio, aún incrustado en su hueso del talón derecho. El clavo se había doblado al golpear un nudo en la madera de la cruz, impidiendo que pudieran sacarlo tras su muerte, por lo que tuvieron que enterrarlo con el trozo de madera aún adherido al hueso. La historia nos dice que no había una única forma de morir en la cruz. El cronista de la época, Flavio Josefo, relató que los soldados romanos, por pura diversión sádica o aburrimiento, crucificaban a sus víctimas en diferentes posturas. No seguían un manual, improvisaban el horror. Sin embargo, el hueso de Yehohanán es la única foto fija forense que tenemos y reveló algo distinto a los cuadros de los museos. Sus pies no estaban cruzados por delante, sino clavados lateralmente a los costados del poste. Ahora bien, ¿significa esto que a Jesús lo clavaron exactamente igual que a Yehohanán? No lo sabemos con certeza. De hecho, ni en los evangelios se detalla. Pero Yehohanán es la única evidencia física contemporánea que existe. Por eso muchos expertos creen hoy que la ejecución de Jesús debió de parecerse. Lo que está claro es que la crucifixión no buscaba matar por las heridas. Durante mucho tiempo se creyó que la posición en la cruz provocaba una hiperexpansión de los músculos del pecho y los pulmones, impidiendo la respiración. Se asfixiaban, a menos que la víctima se impulsara hacia arriba con las piernas para exhalar. El peso del cuerpo tiraba del diafragma hacia abajo, poniendo el pecho en una posición de inhalación permanente. Para soltar el aire, para exhalar, la víctima tenía que levantar su cuerpo apoyándose en los clavos de los pies. Asimismo, ese movimiento cíclico, subir para respirar, bajar por agotamiento, causaba un daño tanto en la espalda, habitualmente flagelada que se frotaba contra la madera, como en las heridas causadas por los clavos. Sin embargo, a principios de la década de 1980, el médico forense Frederick Zugibe, de nacionalidad estadounidense, propuso que la causa de la muerte de Jesús de Nazaret fue una combinación de shock traumático y shock hipovolémico, que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Los factores principales fueron
pérdida de sangre y fluidos, una hipovolemia causada en el caso de Jesús por la flagelación brutal previa, la corona de espinas y los clavos, y por otra parte, el dolor extremo, el daño a los nervios y el trauma físico severo. Para Sugib, Jesús de Nazaret murió principalmente por el colapso cardiovascular provocado por la severidad de la tortura y la pérdida de sangre, no porque la posición le impidiera respirar. Aquí es importante hablar de un posible mito. Supongo que habéis visto en los cuadros y esculturas que representan la crucifixión de Cristo, el supedaneum, una especie de reposapiés. Algunos expertos creen que los romanos no lo usaban, que se trata de un detalle añadido por los artistas a partir del siglo VI para dar dignidad a la figura de Jesús crucificado. Lo que sí utilizaron los romanos a veces fue el sedile, un tosco saliente colocado a la altura de la entrepierna. Pero no era para descansar, sino para prolongar la agonía, porque aliviaba la tensión física, retrasando el shock traumático y el colapso circulatorio. Al sostener el peso en las nalgas y no solo en los clavos, el cuerpo tardaba más en entrar en shock, convirtiendo una muerte rápida en una tortura de días. Por el contrario, cuando los verdugos querían terminar el espectáculo, le quebraban las tibias al condenado con una maza. Al romperle las piernas, éste perdía cualquier punto de apoyo, ni los pies ni el sedile, aunque la creencia tradicional es que esto provocaba la asfixia. Si seguimos la tesis forense de Sugib, el desenlace sería aún más violento. El trauma brutal de las fracturas, sumado a la imposibilidad de aliviar el peso del cuerpo, precipitaba un shock fatal irreversible que detenía el corazón en cuestión de minutos. En el Evangelio de Juan se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, pero vieron que ya había fallecido. Para cerciorarse de su muerte y cumplir el protocolo, un soldado anónimo, Longinos, según textos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo, le clavó su lanza en el costado derecho. Por cierto, en nuestro canal tenéis un vídeo completo sobre esta lanza, conocida como la lanza del destino, una de las reliquias más legendarias. Como vemos, según la evidencia forense, la ejecución de Jesús no fue solo el símbolo teológico en el que se ha convertido, sino un acto represivo del Estado romano diseñado para disuadir cualquier desafío a la autoridad imperial. Y tenemos una prueba arqueológica fascinante que nos confirma que para Roma creer en un crucificado como un ser divino no era una amenaza, sino un motivo de burla. Hablamos del grafito de Alexámenos, descubierto en el Monte Palatino de Roma, posiblemente en un antiguo cuartel de la Guardia Imperial o un colegio de pajes. Este tosco dibujo grabado en el yeso, datado en el siglo II, se considera la representación visual de la crucifixión más antigua que se conserva, pero no es una imagen de devoción, sino de burla cruel. Muestra a un hombre adorando a un crucificado que tiene cabeza de burro. Bajo las figuras, una inscripción en griego reza: Alexámenos adora a su Dios. Es una confirmación histórica de que el cristianismo fue pronto reconocido en el corazón del imperio, pero era percibido como una superstición ridícula. Para la mentalidad romana dominante, adorar a un supuesto criminal que había sufrido la muerte más humillante reservada a condenados como los esclavos o los rebeldes violentos era una estupidez digna de un asno. El grafito nos demuestra que el escándalo de la cruz era real. Pero la arqueología no solo ha tenido que rescatar la verdad sobre la muerte de Jesús, sino también sobre el origen, su lugar de nacimiento. Durante años, sectores críticos pusieron en duda la existencia de Nazaret en el siglo I. Sugerían que la ciudad no existía en tiempos de Jesús. Sin embargo, una reciente investigación del arqueólogo británico Ken Dark ha cambiado radicalmente esta perspectiva. Aunque los restos bajo el convento de las Hermanas de Nazaret fueron hallados originalmente en la década de 1880, habían sido ignorados por la ciencia moderna hasta ahora. Dark
demostró que se trataba de una vivienda del siglo I, parcialmente excavada en la roca caliza, una típica casa judía de clase trabajadora con patio. Pero lo revelador no es solo la estructura doméstica, sino lo que ocurrió después. Los arqueólogos descubrieron que los bizantinos erigieron en torno a principios del siglo V una gran basílica justo encima, preservando ese humilde hogar en la cripta como si fuera una reliquia sagrada. Según algunos expertos, este hecho confirma que la memoria local veneró ese sitio de forma ininterrumpida como el posible lugar de crianza de Jesús, desmontando definitivamente la teoría de que Nazaret no existía en su época. En nuestro vídeo sobre el origen de las Navidades ya os explicamos que los evangelios de Marcos y Juan presentan a Jesús simplemente como de Nazaret, sin mencionar jamás Belén, lo que da a entender que había nacido allí. Sin embargo, Mateo y Lucas situaron en Belén el parto de María, porque para ser el Mesías, el niño debía nacer en la misma ciudad que el rey David. La mayoría de los estudiosos piensan que el nacimiento en Belén es un añadido teológico, producto de la necesidad de cumplir la profecía bíblica hecha por Miqueas en el Antiguo Testamento y que el Jesús histórico nació realmente en Nazaret. Antes de que la teología lo transformara en el Mesías celestial, en el Cristo, Jesús había sido un judío de Galilea. La historia está intentando encontrar a ese hombre de carne y hueso, de manera que es inevitable hacerse la pregunta de ¿cuál pudo ser realmente su aspecto? En el Nuevo Testamento no se le describe físicamente. Los autores de los 4 evangelios más interesados en la identidad teológica de Jesús y sus enseñanzas guardaron silencio en ese aspecto. Para muchos expertos, esto resulta significativo. Si Jesús hubiera tenido una altura excepcional o un rasgo distintivo, es probable que lo hubieran mencionado. Por ello creen que su apariencia debió de ser la de un hombre judío común de su época, un hecho que se evidencia cuando Judas tuvo que señalarlo con un beso para que los soldados pudieran distinguirlo de sus seguidores. La antropología forense ha intentado llenar ese vacío. El artista forense Richard Neve y su equipo examinaron cráneos semitas del siglo I y sus conclusiones, hechas públicas en 2002, nos han dibujado un rostro muy diferente del que solemos imaginar. Cara ancha, nariz prominente y piel aceitunada o morena, rasgos típicos de la población judía de Oriente Medio. El pelo seguramente lo llevaba corto y rizado. ¿Por qué? Porque San Pablo, como hemos visto contemporáneo de Jesús, en sus cartas a los Corintios escribió que es una deshonra para el hombre dejarse crecer el cabello. Sería muy extraño que Jesús llevara melena si sus propios seguidores lo consideraban vergonzoso en esa cultura. También podríamos acercarnos a su complexión. La estatura promedio de los varones en Judea en el siglo I oscilaba entre el 1,60 m y el 1,67 m. Por otra parte, la creencia de que Jesús fue un tecton, en el sentido de albañil o constructor en piedra, y no solo un carpintero de madera, que es la traducción que se le había dado tradicionalmente a ese término, es una teoría cada vez más sólida entre historiadores y arqueólogos. Si realmente fue un trabajador manual que cargaba piedras y vigas, debió de ser un hombre musculoso y a priori curtido por el sol, no el hombre delgado y pálido de los cuadros. ¿Es entonces el retrato de Richard Neve el verdadero rostro de Jesús? No podemos asegurarlo. Es como si un arqueólogo encontrara en Atenas un cráneo del siglo V a.C. y reconstruyera un rostro genérico de la época. Si lo publicara diciendo «este fue el rostro de Sócrates», sería incorrecto, porque sabemos que Sócrates tenía rasgos muy específicos, ojos saltones y nariz respingona, descritos por quienes lo conocieron en persona. Los cráneos usados por Neve son de Galileos de la época de Jesús, pero no del hombre concreto que se convirtió en Jesucristo. Es un rostro probable de su tipo étnico, pero no su rostro individual. Eso sí, la lógica nos dice que esa reconstrucción está mucho más cerca de la realidad histórica de quien fue Jesús que la imagen idealizada que hemos adorado durante siglos.
Entonces, si la realidad histórica apunta a un hombre moreno, bajo, fuerte y de pelo corto, ¿por qué tenemos grabada la imagen de un Jesús alto, blanco, de pelo largo y rasgos europeos? La respuesta no es artística, es política. Todo cambió tras la gran revuelta judía del año 70 después de Cristo, cuando Roma arrasó Jerusalén. En ese momento, ser judío o parecerlo era peligroso. Los cristianos, que empezaban a ser mayoritariamente no judíos, necesitaban desmarcarse de la imagen del rebelde judío para sobrevivir en el imperio. Comenzó un proceso de desjudaización visual. Los evangelios escritos o editados en esta época empezaron a suavizar, como hemos visto, la culpa de Pilato, que era romano, y a cargar las tintas contra las autoridades judías. Había que demostrar que el cristianismo no era una secta judía sediciosa, sino una fe universal compatible con el imperio. Además, para que el mensaje triunfara en Roma, Jesús tuvo que dejar de parecer un obrero de Galilea y empezar a parecerse a un ciudadano romano. Es curioso repasar esta evolución física de Jesús de Nazaret, porque durante los primeros 200 o 300 años apenas se hicieron representaciones de él, y cuando empezaron a hacerlo en las catacumbas, lo pintaron fijándose en el modelo del dios Apolo, un joven romano sin barba, con pelo corto y túnica latina. Querían que tuviera un aspecto civilizado según los estándares romanos, alejándolo de cualquier rastro propio de un judío rural. Pero el gran cambio, el origen de la cara que todos tenemos hoy en la cabeza, llegó siglos después, con el Pantocrátor bizantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Jesús ya no podía parecer un pastor joven y amable, tenía que proyectar poder, tenía que parecer un emperador o un dios padre. Así que el arte cambió de modelo. Sustituyeron a Apolo por Júpiter. Se le añadió barba. Aunque el Jesús histórico la llevaba por ser judío, en el arte este rasgo se recuperó como símbolo greco-romano de sabiduría y autoridad divina, al estilo de Zeus, más que como una reivindicación de su etnia. También lo representaron con el pelo largo partido a la mitad y una expresión severa de juez. Esta imagen se estandarizó en el arte religioso bizantino y se convirtió en la cara oficial reconocible en todo el imperio. Con el paso de los siglos, el arte europeo terminó de blanquear la imagen de Jesús. Pintores del Renacimiento como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci lo pintaron bajo el canon de belleza occidental. La piel se volvió pálida, la nariz se perfiló y el pelo y los ojos se volvieron de un color más claro. Crearon un Jesús a medida de la Europa cristiana, eliminando cualquier rastro que pudiera quedar de sus verdaderos orígenes en Oriente Medio. Esta es la versión eurocéntrica que se exportó a América y al resto del mundo, en gran parte por culpa de una obra de Da Vinci que todos conocéis, La Última Cena. Existe una teoría curiosa, aunque hoy considerada un mito por los historiadores, que dice que la imagen moderna de Jesús se basó en César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, considerado en su época el hombre más atractivo de Italia. Sea leyenda o no, la realidad es que cada cultura tiende a pintar a sus dioses a su propia imagen y semejanza. La conclusión de esta evolución física es irónica. Si el Jesús histórico, ese tectón moreno de pelo rizado y manos curtidas, que es posible que se acerque más a su imagen real, se sentara hoy en una iglesia que lleva su nombre, probablemente nadie lo reconocería. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué se dividieron los cristianos entre católicos y ortodoxos? ¿Qué fue lo que sucedió en el año 1054 para que sea considerado como la fecha clave del gran cisma que separó ambas iglesias? Desde sus inicios, la Iglesia Católica logró permanecer unida durante un milenio, pero las diferencias eclesiásticas, teológicas y también políticas y lingüísticas entre los cristianos del Mediterráneo occidental y el oriental acabaron por romper aquella unidad, dando lugar desde entonces a dos iglesias, la católica
y la ortodoxa, que actualmente siguen contando con grandes masas de fieles en todo el planeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se dividieron si en esencia compartían las mismas creencias y rezaban al mismo Dios? Antes de proseguir, conviene hacer una aclaración. Aunque el nombre formal de la Iglesia Ortodoxa es el de Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, en este vídeo nos referiremos a ella sencillamente como Iglesia Ortodoxa, para simplificar y no confundirla con la actual Iglesia Católica, la Iglesia cristiana más numerosa. Esta, a su vez, está compuesta por 24 iglesias, la Iglesia Latina más 23 iglesias orientales, todas ellas en plena comunión con el Papa del Vaticano, cuya autoridad reconocen y aceptan al considerarlo sucesor del apóstol Pedro y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Quizá os estéis preguntando qué significan esas dos palabras que la Iglesia Ortodoxa comparte con ellos: católica y apostólica. Pues bien, la palabra católica procede del griego katholikos, que significa universal, es decir, que abarca todo el mundo, porque según narra la Biblia en Mateo 28, versículos 19 y 20, antes de la ascensión, Jesús les dijo a sus discípulos: «Id pues y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Por otro lado, también se consideran iglesias apostólicas porque están fundadas sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre aquellos a quienes el Señor envió a predicar el Evangelio por el mundo. La palabra griega apóstolos significa eso, enviado. Actualmente el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en países como Grecia, Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Serbia o Chipre, pero debido principalmente a la inmigración, cuenta con comunidades importantes en muchos otros territorios. Se estima que en total la Iglesia Ortodoxa cuenta con entre 225 y 300 millones de fieles en todo el mundo, mientras que la Iglesia Católica reúne a cerca de 1.400 millones de creyentes. Dado que ambas iglesias comparten una historia común previa al Gran Cisma del año 1054, también coinciden en un gran número de santos. Los ortodoxos consideran que la única cabeza de la Iglesia en su conjunto es Jesucristo, y los patriarcas se tratan entre sí como iguales. Si bien el patriarca de Constantinopla, cargo que ocupa desde 1991 Bartolomé I, tiene la consideración de primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Esto lo convierte en el líder de mayor visibilidad internacional, el rostro de la Iglesia Ortodoxa, por así decirlo, pero su supremacía es meramente simbólica. Para entender bien el Gran Cisma de 1054 es mejor que retrocedamos más en el tiempo y hagamos un breve resumen de la historia previa del catolicismo. Según su propia tradición, la Iglesia Católica comenzó hace poco menos de 2 milenios como una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los apóstoles, los discípulos directos de Jesús de Nazaret. Los apóstoles ordenaron a obispos para que prosiguieran con su labor, y esos obispos ordenaron a su vez a nuevos obispos y así sucesivamente de manera ininterrumpida, de modo que los obispos actuales son considerados los sucesores de los apóstoles. Y el puesto de líder de la Iglesia le corresponde al obispo de Roma, es decir, al Papa, ya que de acuerdo a la tradición de la propia Iglesia Católica acerca de sus primeros padres, San Pedro ejerció como obispo de Roma tras la muerte de Jesús, y éste lo había escogido para ser el jefe de la Iglesia a tenor, entre otras cosas, de los versículos 18 y 19 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, aunque reconoce el papel destacado del apóstol Pedro, considera su primacía algo más bien honorífico, sin todas las atribuciones que le otorga la Iglesia Católica. Esta considera que San Pedro, tras ejercer como obispo de Roma, murió allí martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o cerca de él. La Biblia no cuenta cómo murió exactamente, aunque según la tradición cristiana lo hizo crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir como Jesucristo. Se supone que fue sepultado no muy lejos, en un lugar sobre el cual 2 siglos y medio más tarde el emperador Constantino I el Grande hizo construir una gran basílica. En ella, a finales del año 800, sería coronado como emperador Carlomagno, un evento importante para el tema de este vídeo y del que hablaremos más adelante. Como a finales del siglo XV, aquel templo paleocristiano se encontraba ya tan deteriorado que comenzaba a derrumbarse. En 1506, bajo el pontificado de Julio II, se colocó en aquel mismo emplazamiento la primera piedra de la actual Basílica Papal de San Pedro, cuya construcción concluyó en 1626. Regresemos con San Pedro. Su primer sucesor como obispo de Roma fue Lino de Volterra, quien por ello está considerado como el segundo papa de la Iglesia Católica, la cual sitúa su pontificado entre los años 68 y 79. Históricamente poco se sabe de Lino, sobre quien apenas hay información, pero no poseía el poder ni la autoridad sobre el mundo cristiano que hoy asociamos a los papas. Y es que no fue hasta finales de aquel siglo, el primero después de Cristo, cuando los obispos comenzaron a congregarse en sínodos regionales para dirimir cuestiones doctrinales y políticas. Fue ya en el siglo III cuando el obispo de Roma empezó a convertirse en la autoridad a la que apelaban los demás obispos a modo de tribunal para resolver problemas y disputas. A pesar de las persecuciones religiosas, el cristianismo se extendió por el Imperio Romano y finalmente fue legalizado en el año 313 por el mencionado emperador Constantino I, aquel que ordenó construir la antigua Basílica de San Pedro. También fue Constantino quien, en el 330, trasladó la capital imperial a Bizancio, ciudad que más tarde se convertiría en Constantinopla, la actual Estambul. Con ese gesto se reconocía que el centro de gravedad del Imperio Romano se había desplazado al Mediterráneo oriental en detrimento de Roma. Unas décadas más tarde, en el 380, el emperador Teodosio I, quien entonces gobernaba solo en la parte oriental del imperio, y los emperadores Graciano y Valentiniano II, que mandaban en la parte occidental, publicaron un edicto por el cual el cristianismo pasó a convertirse en la religión oficial de todo el Imperio Romano y que decía así: es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica. De acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, creemos en una sola deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad y en una santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos, pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán en primer lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad, de acuerdo con el deseo del cielo. Unos años más tarde, los emperadores occidentales Graciano y Valentiniano II fueron
asesinados, y Teodosio I emprendió campañas militares hacia el oeste para derrotar a los dos pretendientes que se alzaron para reemplazarlos, Magno Máximo y Eugenio. La victoria final de Teodosio en septiembre del año 394 lo convirtió en emperador único del imperio, el último de la historia, pero murió tan solo unos meses después y fue sucedido por sus dos hijos, Arcadio en la mitad oriental del imperio y Honorio en la occidental. De ese modo, la administración del Estado romano se dividió de manera permanente entre dos cortes separadas. Como todos sabemos, el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V y el de Oriente, que sería rebautizado por los eruditos ilustrados del siglo XVIII como Imperio Bizantino, perduró hasta la conquista de su capital, Constantinopla, por los otomanos en 1453. Pues bien, en el siglo VI, el emperador de Oriente Justiniano I, quien soñaba con revivir la antigua grandeza del Imperio Romano y reconquistó gran parte de los territorios de Occidente, formuló en sus leyes un modelo de organización eclesiástica conocido como pentarquía, por el que la Iglesia pasó a estar gobernada por los obispos de las 5 principales sedes episcopales del Imperio Romano: Roma, con el Papa a la cabeza, y Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, con sus respectivos patriarcas. Esos 5 obispos poseían poderes eclesiásticos superiores a los de los obispos metropolitanos. Con el paso del tiempo, entre esas 5 sedes fueron surgiendo, como es lógico, diferencias en todo tipo de cuestiones, desde eclesiásticas hasta teológicas, muchas de ellas poco importantes, como pequeños detalles de la celebración de los ritos en función de las características propias de cada región. Sin embargo, esas diferencias pasaron a ser más importantes y polémicas, a la par que entre los siglos VIII y XI se producía la maduración de la que sería la Iglesia ortodoxa griega en torno al patriarca de Constantinopla, que se convirtió en una figura capaz de oponerse en influencia a la del Papa de Roma. Los otros 3 patriarcados orientales, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, habían perdido gran parte de su importancia ya en el siglo VII a raíz de que los musulmanes conquistaran sus territorios. En Constantinopla, la Iglesia procuraba mantener una buena armonía entre la autoridad gubernamental del emperador y la doctrinal del patriarca. En cambio, la Iglesia romana, que había sido una de las pocas instituciones que habían logrado perdurar tras el desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente, se sentía cada vez más distanciada del Imperio Romano de Oriente, si bien hasta el año 752 los papas de Roma seguían requiriendo formalmente la aprobación del emperador bizantino para la consagración episcopal. Para cuando llegó el siglo VIII, la Iglesia de Roma ya se había transformado en un estado propio, los conocidos como estados pontificios, cuyo nombre oficial era Estado de la Iglesia y poseía considerables territorios en el corazón de la península itálica. En el año 774, Desiderio, rey de los lombardos, un pueblo germánico originario del norte de Europa que se había asentado en el valle del Danubio, invadió los estados pontificios y el Papa de Roma, Adriano I, no pidió ayuda a Constantinopla, sino al rey de los francos, Carlomagno. Este acudió a la llamada papal, derrotó a los lombardos, encerró a Desiderio en una cárcel de por vida y se hizo coronar a sí mismo como rey de los lombardos. A la muerte del Papa Adriano fue elegido como su sucesor el Papa León III, quien inmediatamente envió una carta a Carlomagno anunciándole la noticia junto a las llaves de la tumba de San Pedro y la bandera de Roma, es decir, reconociendo a Carlomagno como protector de la Santa Sede en detrimento de Constantinopla. León III, que provenía de una familia modesta, no contaba con el beneplácito de gran parte de la nobleza romana. Algunos de aquellos nobles
parientes del anterior pontífice, le mostraron su desacuerdo con mucha sutileza, tendiéndole una emboscada en la que lo arrojaron al suelo para intentar arrancarle los ojos y la lengua. León III quedó herido e inconsciente por el ataque, pero logró salvar la vida gracias a la intervención de 2 enviados de Carlomagno en Roma, que contaban con una fuerza considerable. Carlomagno lo restituyó en el poder y en la Navidad del año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Roma. Aquello, por supuesto, suponía una afrenta directa a Constantinopla, y tal vez el Papa no se hubiera atrevido a tanto si en aquel momento el trono imperial no hubiese estado ocupado por una mujer, Irene de Atenas, la primera emperatriz gobernante en la historia imperial romana y bizantina. La figura de Irene de Atenas también era controvertida por otro de los choques entre Oriente y Occidente, la iconoclasia o iconoclastia, que rechaza el culto a las imágenes sagradas. En algún momento indeterminado entre los años 726 y 730, el emperador bizantino León III, no hay que confundirlo con el Papa León III al que acabamos de mencionar, ordenó retirar una imagen de Jesús que presidía la entrada ceremonial al Gran Palacio de Constantinopla y que se dejara en su lugar únicamente una cruz. Al parecer dijo que la veneración de imágenes era idolatría y por tanto la prohibió. Lo hizo sin consultar a la Iglesia y se encontró con un gran rechazo popular. En Roma, el Papa Gregorio III condenó aquella decisión del emperador bizantino y éste en respuesta le confiscó al Papa algunas posesiones. Cuando León III falleció, su hijo mantuvo vigente la iconoclasia, al igual que el hijo de éste, León IV. Sin embargo, cuando éste falleció, como su hijo era aún pequeño, asumió el poder como regente su esposa, Irene de Atenas, quien tenía fama de adorar imágenes religiosas en la intimidad y de hecho puso fin a aquel primer periodo de iconoclasia bizantina. Con el nombramiento de Carlomagno como emperador, los vínculos políticos entre Roma y Constantinopla quedaron definitivamente rotos y sus respectivas iglesias se distanciaron aún más, lo que ensanchó sus diferencias. ¿Y cuáles eran esas diferencias? Aparte de las evidentes como las geográficas y las lingüísticas, el latín frente al griego, una de las principales era sin duda la opinión respecto a la autoridad papal. Los pontífices romanos consideraban que tenían autoridad sobre los 4 patriarcas orientales, pero estos, por su parte, defendían la igualdad de los obispos de Roma y Constantinopla, y si bien admitían la primacía del sucesor de San Pedro, la consideraban meramente honorífica y apostaban por una estructura más parecida a una confederación, sin ninguna figura central que poseyera la última palabra sobre la doctrina universal de la Iglesia. Asimismo, no estaban de acuerdo con el dogma de la infalibilidad del Papa sobre asuntos de fe y de moral. En el campo de la teología, las ideas entre católicos y ortodoxos son muy similares y, de hecho, los católicos de Roma no han considerado nunca las creencias de los ortodoxos como heréticas. Por poner un ejemplo, mientras que la doctrina católica de la Inmaculada Concepción indica que la Virgen María ya estaba libre del pecado original desde su concepción, sin haber hecho méritos propios para ello, la teología ortodoxa proclama que María fue elegida por Dios para dar a luz a Jesús por su pureza y su obediencia demostrada en vida. Mucho más enconada fue la conocida como controversia del filioque, un término que en latín significa «y del Hijo». Ese debate giraba en torno a si el credo de Nicea debería afirmar simplemente que el Espíritu Santo procede del Padre, como fue adoptado inicialmente en griego y conservado después por la Iglesia de Oriente, o si debería decir que procede del Padre y del Hijo, como fue adoptado más tarde en latín y seguido por la Iglesia de Occidente. Una llamativa creencia que defienden algunos cristianos ortodoxos y que la mayoría de los católicos no han escuchado jamás es la de las casetas de peaje aéreas. ¿En qué consiste?
en que, tras la muerte de una persona, su alma abandona el cuerpo y es escoltada hasta Dios por ángeles, y durante ese trayecto atraviesa un reino aéreo habitado por espíritus malignos. El alma del difunto se encuentra con los demonios en una veintena de ubicaciones concretas denominadas casetas de peaje, y en cada una de ellas los demonios la juzgan por haber cometido un pecado concreto, en relación al cual llevan un registro que detalla cada vez que el alma del difunto ha incurrido en él, ya sea de pensamiento o de acción. Solo los pecados por los que el alma se arrepintió son borrados del registro. Los demonios exigen al alma que pague por sus pecados, dando cuenta de buenas acciones compensatorias. Y si el alma no puede compensar sus pecados, los demonios la arrastran al infierno. Las fricciones entre los cristianos de Oriente y Occidente acumuladas durante siglos alcanzaron un punto máximo en el Gran Cisma de 1054, la ruptura oficial entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. ¿Cómo se produjo? La cadena de eventos se inició el año anterior, el 1053, cuando el Papa León IX exigió a las iglesias griegas ubicadas en el sur de la península itálica que se ajustaran a las prácticas latinas si no querían ser clausuradas. En respuesta a aquella medida, el patriarca de Constantinopla, cargo que por entonces desempeñaba Miguel I Cerulario, ordenó cerrar todas las iglesias latinas de la capital bizantina. Aquel mismo año, León de Ácrida, el arzobispo de una localidad macedonia hoy conocida como Ohrid, había escrito una carta en la que criticaba las diferencias de rito y liturgia que la Iglesia de Roma había introducido contraviniendo las tradiciones cristianas ortodoxas y que estaban provocando, en su opinión, una progresiva judaización de las iglesias latinas, con actos tan deplorables como ayunar los sábados o emplear en la celebración de la Eucaristía pan ácimo, es decir, pan sin levadura. El caso es que, a través de un general bizantino llamado Argiró y propenso a la cizaña, llegó a oídos del cardenal católico francés Humberto de Silva Candida el rumor de que tras aquella carta de León de Ácrida se escondía en realidad la mano del patriarca Miguel I Cerulario, y que éste había ordenado cerrar las iglesias latinas de Constantinopla como medida de presión para que abandonaran aquellas prácticas desviadas del buen camino y volvieran a comer el pan como Dios manda, con levadura. A principios del año siguiente, el 1054, el Papa León IX envió a Constantinopla como legado papal al cardenal Humberto de Silva, acompañado por el secretario papal y el arzobispo de Amalfi, para que entregara dos cartas. Una de ellas estaba dirigida al emperador bizantino Constantino IX con la intención de favorecer un acuerdo de apoyo mutuo para hacer frente a los normandos que estaban invadiendo la Italia meridional. La otra iba dirigida al patriarca ortodoxo. En ella se le reprendía por intentar someter a los patriarcas de Alejandría y Antioquía a su control, así como por adoptar el título de patriarca ecuménico, es decir, universal, y se le exigía que reconociera al Papa de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Miguel I Cerulario rechazó aquel mandato papal y el 16 de julio de 1054, 3 meses después de que falleciera el Papa León IX y 9 meses antes de que el siguiente Papa asumiera el cargo, Humberto de Silva y sus dos compañeros de legación depositaron en el altar de la iglesia de Santa Sofía, que estaba preparado para oficiar la divina liturgia, una bula de excomunión de Cerulario y sus partidarios. El patriarca ortodoxo, a su vez, respondió excomulgando a los miembros de la legación, es decir, a Humberto de Silva, el secretario papal, y al arzobispo de Amalfi, en un sínodo celebrado 4 días después. Es decir, que en el año 1054 tuvo lugar un cruce de excomuniones mutuas, sí, y la historiografía decidió escoger esa fecha como la que marca la ruptura formal entre católicos y ortodoxos. Pero
En realidad, la mayoría de cronistas de la época no consideraron aquel suceso como un evento significativo. Las relaciones entre ambas iglesias apenas variaron. Quizá pudo ser más determinante la masacre de latinos que se produjo en Constantinopla en el año 1182, cuando el emperador bizantino Andrónico I Comneno permitió el asesinato de decenas de miles de católicos y comerciantes latinos que residían en la ciudad, mujeres y niños incluidos, a manos de turbas enfurecidas de ciudadanos locales. Tras aquello, la imagen de los bizantinos en Occidente empeoró notablemente y el deterioro de la relación entre latinos y bizantinos alcanzó su punto álgido con el brutal saqueo de Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada proclamada por el Papa Inocencio III. Se produjo en 1204, otra fecha susceptible de ser considerada la de la ruptura total. En resumen, el Gran Cisma se trató de un largo proceso que a lo largo de los siglos dividió a los cristianos del Mediterráneo oriental y occidental y que todavía hoy perdura a pesar de que las relaciones actuales entre ambas iglesias y sus representantes son muy cordiales. De hecho, en 1965, el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, leyeron una declaración conjunta por la que se retiraban las excomuniones intercambiadas en el año 1054. No puso fin al cisma, pero mostró una clara voluntad de seguir avanzando en el largo camino de la reconciliación entre católicos y ortodoxos. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el misterioso libro de Enoc? ¿Por qué decidieron no incluirlo en la Biblia? ¿Y qué relación hay entre Enoc y el poderoso ángel Metatrón? Cuando Dios creó el mundo, ya existía el Mesías. Los ángeles que vigilaban a la humanidad bajaron a la tierra para engendrar con las mujeres humanas a unos seres gigantescos, y en el futuro, cuando llegue el Apocalipsis, a todos los justos les darán armas para que castiguen a los opresores. Un momento, ¿qué es todo esto que os estamos contando? Ángeles, gigantes, Apocalipsis, ¿parece algo bíblico? Desde luego suena bíblico, pero no es bíblico, es lo que se cuenta en el libro de Enoc, un antiguo texto religioso que se quedó fuera del canon bíblico, es decir, un texto apócrifo y que no es aceptado por la mayoría de las vertientes cristianas ni judías. Solo forma parte de la Biblia en la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y en la de Eritrea. El libro de Enoc contiene, entre otras cosas, descripciones sobre los orígenes de los intrigantes Nefilim, así como los motivos por los que algunos ángeles cayeron del cielo, una explicación de por qué el diluvio del Génesis fue moralmente necesario y una exposición profética del reinado del Mesías. Muchos nos habéis pedido desde hace tiempo que dediquemos un vídeo al libro de Enoc, porque en internet se oye mucho hablar de él y queréis conocer mejor de qué se trata. Y lo cierto es que, al margen de las creencias religiosas de cada cual, desde un punto de vista puramente cultural, creemos que puede resultar interesante. Pero antes de relatar su contenido con mayor detalle, conozcamos un poco más acerca de esta obra y su contexto. El libro de Enoc se compone de diversos fragmentos recopilados y reescritos en distintos momentos y lugares, probablemente entre los siglos II y I a.C., aunque algunos estudiosos ensanchan el marco temporal hasta los siglos III a.C. y I después de Cristo. ¿Y quién redactó las partes que lo componen? No fue el bíblico Enoc, desde luego, simplemente se le atribuye a él el papel de narrador. Se cree que fueron escritas en hebreo y arameo por judíos de las escuelas ortodoxas farisea o jasídica.
Aunque existen varias versiones del libro de Enoc, la más completa, de la cual se conserva una traducción en el Antiguo Testamento de la Biblia Ortodoxa Etíope, es la conocida como Libro de los Secretos de Enoc o 1 Enoc. Esa versión está escrita en ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope, pero a lo largo de la historia se han encontrado fragmentos en griego, en latín y en copto. Además, se identificaron múltiples fragmentos del libro de Enoc en arameo y uno en hebreo entre los famosos rollos del Mar Muerto. Ya sabéis, ese millar de manuscritos hallados en cuevas cercanas a la localidad de Qumran, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, por cierto, fueron descubiertos en 1947 de una forma bastante curiosa. Unos pastores beduinos que habían perdido a una de sus cabras se dedicaron a lanzar piedras al interior de las cuevas para ver si el animal se escondía en alguna de ellas y reaccionaba al sonido. Pero una de aquellas piedras no hizo el ruido que esperaban, sino el sonido propio de haber chocado contra algún objeto de cerámica. Así dieron con unas vasijas que contenían 7 manuscritos en rollos de papiro. A lo largo de la década siguiente, los arqueólogos hallaron en las cuevas de la zona otros 965 manuscritos. Aparte de los mencionados fragmentos del libro de Enoc, entre los rollos del Mar Muerto se encontraron otros libros apócrifos del Antiguo Testamento, como los testamentos de los patriarcas o el libro de los jubileos, del que hablaremos más adelante porque también menciona a Enoc. El libro de Enoc abarca temas como la caída de unos ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, profecías apocalípticas o descripciones del juicio final. Y hoy en día, algunos movimientos religiosos o espirituales lo valoran mucho y lo ensalzan como una fuente de enseñanzas y revelaciones que los fundadores de las diferentes iglesias cristianas trataron de ocultar a sus fieles al excluirlo de las diferentes Biblias. La primera pregunta que se suele venir a la cabeza cuando nos hablan del libro de Enoc es, por supuesto, ¿quién era ese tal Enoc? En el Génesis bíblico se menciona a varios personajes llamados Enoc. Uno de ellos es el primogénito de Caín, otro un nieto de Abraham, pero al que se relaciona con el libro de Enoc es al padre de Matusalén, abuelo de Lamec y por tanto bisabuelo de Noé. Ya sabéis, el del arca y el diluvio. En la Biblia lo encontramos en el capítulo 5 del Génesis, concretamente en los versículos 18 a 24. En los últimos 2 podemos leer: el total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Estas palabras son interpretadas por muchos entusiastas del libro de Enoc como una prueba de que Enoc era especial, ya que de él no se dice que murió, sino que Dios lo llevó consigo, lo que podría guardar relación con sus testimonios acerca de hechos celestiales que escapaban al conocimiento de los demás miembros de su linaje o de cualquier otro hombre. También encontramos una mención a Enoc en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas. En ella, en los versículos 14 y 15, refiriéndose a los hombres que optan por seguir el camino del mal, leemos las siguientes palabras. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Esta mención en el Nuevo Testamento, por supuesto, también da pie a otro debate entre eruditos. ¿Estaba Judas haciendo referencia al libro de Enoc o simplemente había tenido acceso a la misma fuente antigua de la que bebieran el autor o los autores del libro de Enoc? No se sabe.
ni siquiera hay consenso acerca de quién era exactamente ese Judas. Tadeo, a quien se le ha atribuido tradicionalmente, o algún otro. En cualquier caso, su mención a la profecía de Enoc se aceptó como canónica, mientras que el libro de Enoc se quedó fuera. A esa mención a Enoc en la epístola de Judas se une la cita que encontramos en un conocido tratado cristiano, la epístola de Bernabé, que en su capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: el escándalo consumado está cerca, aquel del que está escrito como dice Enoc, pues el dueño abrevió los tiempos y los días a fin de que se apresure su amado y venga a su heredad. Si nos vamos al libro de Enoc, en su capítulo 80, el versículo 2 comienza con estas palabras: y en los días de los pecadores los años serán acortados. Parece bastante claro, por tanto, que la epístola de Bernabé está citando efectivamente el libro de Enoc. Si bien la epístola de Bernabé no se considera canónica, por citas como esta y otras muchas menciones en las obras de pensadores cristianos destacados como Taciano, Atenágoras, Tertuliano, Lactancio, Ireneo o Justino Mártir, se cree que el libro de Enoc fue apreciado por los primeros cristianos. Muchos se hacen la pregunta de por qué el libro de Enoc fue eliminado del Antiguo Testamento, y hay quien cuenta que quien lo dejó fuera fue San Jerónimo, padre de la Iglesia, por orden del Papa Dámaso I, cuando el sumo pontífice le encargó traducir la Biblia del hebreo y del griego. San Jerónimo empleó casi toda la Septuaginta, la Biblia griega, a un latín corriente y no clásico, para que fuera más fácil de entender por el pueblo y una traducción más exacta que su predecesora, la Vetus Latina. Pero es que no podemos decir que San Jerónimo sacara el libro de Enoc del Antiguo Testamento porque este texto nunca formó parte del Antiguo Testamento y por tanto tampoco estaba incluido en la Septuaginta, porque nunca fue aceptado por el canon judío, y la situación fue similar en el cristianismo, aunque los cristianos lo valoraran lo suficiente como para encontrar referencias a él en textos del Nuevo Testamento como el de Judas. De hecho, no se tiene constancia de que en ningún momento se considerara en serio su inclusión en el canon del Antiguo Testamento, ya que no creían que estuviera inspirado por Dios. Los creyentes creen que las Sagradas Escrituras enseñan la verdad porque el propio Dios es su autor. Los hombres que escribieron los textos bíblicos lo hicieron por inspiración divina para que el mensaje del Señor les fuera revelado a los hombres. El libro de Enoc estaba entre los libros que circulaban entre los cristianos, pero habían quedado descartados como escritura sagrada, es decir, como texto inspirado por Dios. Y si un texto no estaba inspirado por Dios, era falible, es decir, que podía estar equivocado. Un requisito para aceptar un libro en el canon era que la fecha de redacción coincidiera con la vida del autor a quien se le atribuye, y eso no sucede con el de Enoc, como hemos visto. Quienes lo redactaron se lo atribuyeron al personaje bíblico reconocido para, con su nombre, dar prestigio y respaldar su escrito, y sustentaron esa leyenda con la afirmación bíblica que hemos mencionado antes: y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó, de manera que habría tenido oportunidad de escribir más tarde su libro. Otra de las razones que pudieron dejarlo fuera del canon es que contiene informaciones que chocan con las que ofrece la Biblia. Así, en el capítulo 2, versículo 3, Enoc dice que llueve. Ved el verano y el invierno, como la tierra entera está llena de agua, y las nubes y el rocío y la lluvia reposan en ella. Pero este personaje bíblico pertenece a la época anterior al diluvio, y antes del diluvio, según el Antiguo Testamento, no llovía nunca en la tierra. Y en el capítulo 13, versículos 4 a 5, los demonios, entre ellos Azazel, le piden a Enoc que interceda a su favor ante Dios, ya que ellos no pueden hablar directamente con él. Y ellos me pidieron que les escribiera una fórmula de oración a fin de que les fuera acordada una remisión y que hiciera subir la fórmula de su oración ante el Señor del cielo.
porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios y levantar los ojos hacia el cielo de vergüenza del crimen por el cual han sido condenados. Sin embargo, en el libro de Job, que sí está en el canon bíblico, se dice que los demonios podían hablar directamente con el Señor. El propio Satanás lo hace. También podría explicar la decisión de apartar el libro de Enoc, el hecho de que, a diferencia de la Biblia, donde hay muchos consejos de tipo moral acerca de cómo ser mejor en la vida diaria, de cómo ser mejor persona, en el libro de Enoc se habla de ángeles, de los cielos, del destino y casi nada acerca de cómo corregir el mundo día a día mediante nuestros actos. Tal vez opinaran que si a los creyentes les hablas mucho de lo que sucede en los cielos, dejan de prestar atención a lo que sucede en la tierra, que es de lo que realmente se pueden y deben ocupar. Para un texto paleocristiano, quedar fuera de la Biblia era prácticamente una condena al olvido. Un monje bizantino del siglo VIII llamado Jorge Sincelo fue el último en mencionar pasajes del libro de Enoc traducido al griego, que en algún momento se perdió para siempre. De no ser por la traducción del libro de Enoc al Ge'ez, posiblemente en el siglo VI, gracias a la iniciativa de la Iglesia Ortodoxa etíope, nadie habría podido leerlo nunca. Se cree que ese manuscrito en dialecto etíope es la traducción de una obra en latín traducida del griego, que a su vez había sido traducida del arameo o el hebreo. ¿Y por qué el manuscrito más antiguo que conservamos está escrito en esa lengua etíope y no conservamos ninguna de las traducciones anteriores? Tal vez se deba a que la Iglesia etíope sí lo consideró un texto sagrado y por tanto se preocupó de conservarlo. Como en el judaísmo no se incluyó en el canon, no se preocuparon de proteger las versiones en hebreo, y en el cristianismo, por el mismo motivo, no cuidaron de las primeras versiones en griego o latín. Una aclaración por si os habéis quedado con la duda. Antes hemos dicho que el libro de Enoc también se conoce como 1 Enoc. ¿Por qué 1? Para diferenciarlo de otros dos textos apócrifos conocidos como 2 Enoc, o segundo libro de Enoc, y 3 Enoc, o tercer libro de Enoc. Estos fueron escritos posteriormente por diversos autores, pero no guardan relación con 1 Enoc. La numeración fue puesta por los estudiosos para evitar confusiones al hablar de ellos, pero el más antiguo y relevante es con diferencia 1 Enoc. Los eruditos estiman que 2 Enoc pudo ser elaborado hacia el año 70 después de Cristo en Egipto, probablemente en Alejandría, por algún judío helenista que se inspirara en el primer libro de Enoc. En esta obra, que solo ha sobrevivido en eslavo antiguo, Enoc relata en primera persona su viaje a través de los 10 cielos, el cual concluye con un encuentro entre Enoc y Dios, con quien charla sobre la creación del mundo. Dios envía a Enoc de regreso a la tierra para que difunda lo que ha aprendido y un mes más tarde, éste regresa al cielo. Por su parte, el tercer libro de Enoc es un libro apócrifo judío en el que se narra el regreso de Enoc al cielo montado en un carro de fuego y su transformación en el ángel Metatrón. No, nada que ver con el villano de los Transformers. Ese es Megatron. Metatrón es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico, donde se le identifica como el ángel más poderoso del reino celestial, solo superado en jerarquía por el propio Yahvé. Metatrón aparece en el Talmud, libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, pero no en la Torá, ni en la Biblia, ni en el Corán, aunque supuestamente el tercer libro de Enoc es narrado por el rabino Ismael, una figura destacada de la literatura cabalística judía que vivió entre los siglos I y II de nuestra era. Se estima que en realidad fue escrito en el siglo V o VI en Babilonia o sus alrededores. Pero centrémonos ya en el libro de Enoc, el primero, el que estuvo cerca de incluirse en la Biblia. Consta de 5 partes principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico,
el libro de las visiones oníricas y, por último, la epístola de Enoc. Por lo general, los expertos opinan que estas 5 partes fueron redactadas de manera independiente, en fechas distintas y que fueron reunidas con posterioridad. La primera parte, el libro de los vigilantes, arranca con una parábola de Enoc acerca del destino que aguarda a los malvados y a los justos. En ella se menciona la venida de Dios a la tierra en el monte Sinaí, con sus huestes para juzgar a la humanidad. Luego describe la caída de un grupo de 200 ángeles con estas palabras. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: «Venid, escojámonos esposas entre las hijas de los hombres y engendremos hijos». Y Semyasa, que era su líder, les dijo: «Me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado». Y todos le respondieron y dijeron: «Hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esta cosa». Entonces juraron todos juntos y se obligaron sobre ello. Y fueron en total 200 quienes descendieron en los días de Jared, el padre de Enoc, en la cumbre del monte Hermón. Por cierto, Jared vivió, según el Génesis, 962 años, de manera que fue el segundo hombre más longevo, solo detrás de su nieto Matusalén, de quien se cuenta en el mismo libro de la Biblia que estuvo sobre la faz de la tierra 969 años, 7 más que su abuelo. Regresemos a esa primera parte del libro de Enoc, la de los vigilantes. En ella se menciona también una larga lista de nombres de los cabecillas de ese grupo de ángeles: Araquiel, Cocabiel, Tamiel, Chazaquiel, Baraquiel, Patariel, Ananiel, Zaquiel, Turiel. ¿Quiénes eran todos esos ángeles? En el libro de los Jubileos, otro texto apócrifo que ya hemos mencionado y que fue escrito hacia el siglo II a.C. por un judío fariseo, se afirma: «Durante 300 años, Enoc aprendió todos los secretos del cielo y de la tierra de los Bene Elohim». Elohim es una palabra hebrea que sirve para referirse a una deidad, generalmente al Dios de Israel. Como en el Tanaj, el conjunto de los 24 libros canónicos del judaísmo, se emplea el término Elohim para referirse a Yahvé, suele traducirse como Dios, aunque hay debates acerca de su uso correcto, porque se trata de un plural. Unos opinan que hace referencia a una sola entidad, empleando un plural majestático, como cuando antiguamente un monarca o un papa decían cosas del tipo: «Nos alegran estos presentes que traéis a nuestra presencia», como si su sola persona representase a un grupo mayor. Por contra, también hay quienes defienden que los antiguos semitas creían que había innumerables seres espirituales por todas partes y que la palabra Elohim hacía referencia, por tanto, a un conjunto de dioses. Entonces, ¿se referían a un único Dios? ¿A la Santísima Trinidad tal vez? ¿A un grupo de ángeles? No hay consenso en ese punto. El caso es que los Ben Elohim, los hijos de Elohim, que según el libro de los Jubileos enseñaron sus secretos a Enoc, eran los hijos de Dios o los hijos de los dioses, según como queramos traducirlo. En el libro de Enoc se les llama vigilantes. Total, que 200 de aquellos ángeles, de aquellos vigilantes, llevan a cabo su plan de bajar a la tierra para procrear con las mujeres humanas y como resultado engendran a unos seres gigantes, los Anakim, quienes también aparecen en el Génesis bíblico pero con un nombre más popular, Nefilim, que habitualmente es traducido en la Biblia simplemente como gigantes. El libro de Enoc lo cuenta así: «Tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una,
y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos, y quedaron embarazadas, y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 300 codos, unos 137 metros, y que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves y las bestias, y los reptiles y los peces, y a devorar la carne de los demás y a beber la sangre. En el Génesis bíblico, capítulo 6, versículos 1 a 4, se cuenta algo parecido. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En el libro de los vigilantes también se habla de que los ángeles caídos, especialmente Azazel, enseñaron muchas cosas a los humanos. Sobre ese tema indica lo siguiente: y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y petos, y les hizo conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todos los tintes colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y se extraviaron, y se corrompieron en todos sus caminos. Semyasa enseñó encantamientos, Armaros la resolución de encantamientos, Baraquiel enseñó astrología, Cocabiel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Shamsiel los signos del sol y Sariel el curso de la luna. Al contemplar la progresiva corrupción de los hombres y los ángeles caídos, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel apelan a Dios para que juzgue a todos ellos por su impiedad. Dios los escucha y encomienda una misión concreta a cada uno de ellos. Primero envía a Uriel para que avise a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe hacer. El libro de Enoc lo cuenta con las siguientes palabras: Entonces el Altísimo, el Santo y el Grande habló y envió a Uriel al hijo de Lamec y le dijo: Ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida, y un diluvio está a punto de caer sobre la tierra y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instrúyelo para que pueda escapar y su descendencia pueda ser preservada para todas las generaciones del mundo. Al arcángel Rafael, Dios le encarga castigar a Azazel. Se cuenta así: el Señor le dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas. Haz una abertura en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Coloca sobre él rocas ásperas y dentadas y cúbrelo con tinieblas, que permanezca allí para siempre. Y cúbrele el rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Sana la tierra que los ángeles han corrompido y proclama la sanación de la tierra para que puedan curar la plaga y para que todos los hijos de los hombres no perezcan por todas las cosas secretas que los vigilantes han revelado y han enseñado a sus hijos. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras que fueron enseñadas por Azazel. Atribuidle todo pecado. Al tercero de los arcángeles, Gabriel, Dios le encomienda ocuparse de los hijos de los vigilantes, los Nefilim. Y a Gabriel dijo el Señor: procede contra los mordedores y los réprobos, y contra los hijos de fornicación, y destrúyelos.
envíalos uno contra el otro para que se destruyan unos a otros en la batalla, porque largura de días no tendrán. Por último, al arcángel Miguel le ordena atar a los ángeles caídos. En el libro de Enoc se puede leer: y cuando sus hijos se hayan matado entre sí y hayan visto la destrucción de sus amados, átalos fuertemente durante 60 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que el juicio que es por los siglos de los siglos sea consumado. En esos días serán llevados al abismo de fuego, al tormento y a la prisión en la que estarán confinados para siempre. Y quien sea condenado y destruido, desde entonces será atado junto con ellos hasta el fin de todas las generaciones. La segunda parte del libro de Enoc, conocida como el libro de las parábolas, es la que mayor debate provoca entre los estudiosos, ya que en ella se emplea la expresión Hijo del Hombre para referirse a quien se sentará en el trono de gloria en el juicio final, un personaje al que también se menciona con los nombres de Justo, Elegido y Mesías. ¿Es posible que estuviera anticipando la llegada de Jesucristo? De ser así, según el libro de Enoc, era preexistente, es decir, que ya existía antes de que Dios creara todas las cosas. Unos eruditos defienden que esa parte del libro de Enoc fue escrita a principios del siglo I antes de Cristo. Otros que en realidad fue redactada e incorporada al libro de Enoc en el siglo III después de Cristo, a fin de reforzar las creencias cristianas del Nuevo Testamento aprovechando la autoridad y antigüedad del nombre de Enoc. No obstante, también hay quienes opinan que en realidad ese Hijo del Hombre no es otro que el propio Enoc, quien nunca murió y fue elevado a los cielos y entronizado, una línea de pensamiento que conectaría con su supuesta transformación en el ángel Metatrón. ¿Recordáis? Sí, ese del que se habla en 3 Enoc. En la parte del libro de Enoc, conocida como el libro astronómico, se describe el movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, tal como se lo revela el arcángel Uriel a Enoc durante uno de los viajes de este al cielo. También describe un calendario solar que aparece asimismo en el libro de los jubileos y según el cual los años se dividían en 4 estaciones de exactamente 13 semanas cada una, lo que da un total de 364 días por año. No parece un sistema muy eficaz, ya que con ese número de días se desincronizaría rápidamente con las estaciones reales. En tan solo 25 años, cada estación llegaría un mes antes. La cuarta parte del libro de Enoc, el denominado libro de las visiones oníricas, está datado por la mayoría de los expertos en la época de los macabeos, es decir, a mediados del siglo II a.C. En esta sección se describe principalmente a modo de sueños o visiones, escenas de la historia del pueblo israelita, pero también hay muchos vínculos con el libro de los vigilantes, por ejemplo en la primera visión, la referente al diluvio, cuando dice: «Y ahora los ángeles de tus cielos son culpables de transgresión, y sobre la carne de los hombres permanece tu ira hasta el gran día del juicio». El libro de las visiones oníricas concluye con lo que muchos interpretan como el nacimiento terrenal de un Mesías en el seno de un pueblo poderoso y temido. Dice así: «Y vi que nació un toro blanco, con grandes cuernos, y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían, y le hacían súplicas todo el tiempo. Y vi hasta que todas sus generaciones se transformaron, y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero de ellos se convirtió en un cordero, y ese cordero se convirtió en un gran animal, y tenía grandes cuernos negros en su cabeza, y el Señor de las ovejas se regocijó por él y por todos los bueyes». La última parte del libro de Enoc es la epístola de Enoc, en la que se habla, entre otras cosas, del juicio final. En la subsección conocida como el Apocalipsis de las Semanas, datada en la primera mitad del siglo II a.C., Enoc
narra la historia del mundo, desde el pasado hasta el día del juicio, dividiéndola en 10 periodos a los que llama semanas. Las 7 primeras semanas se refieren al pasado y las 3 últimas al futuro, es decir, a los acontecimientos posteriores al siglo II a.C. Sobre esas 3 últimas semanas dice lo siguiente: después de esto vendrá la 8ª semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Y al final de esta semana, los justos adquirirán honestamente riquezas y será construido el templo de la realeza del Grande, en su esplendor eterno para todas las generaciones. Tras esto, en la 9ª semana, se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra y serán arrojados al pozo eterno, y todos los hombres verán el camino justo y eterno. Después de esto, en la 10ª semana, en su 7ª parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio, y Él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará, y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más, y luego de esta habrá muchas semanas, cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Os habéis preguntado alguna vez quiénes eran de verdad los filisteos? ¿Sabíais que tenían costumbres funerarias muy sofisticadas? Si escucháis la palabra filisteo, tal vez acuda a vuestra mente la imagen de Sansón derribando las columnas de un templo. O quizá os acordéis de otro personaje bíblico, el gigante Goliat, aquel guerrero filisteo a quien el joven David mató de una pedrada en la frente. Es posible también que esa palabra, filisteo, os suene a insulto. Eres un filisteo. Y sería correcto, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un filisteo en sentido despectivo es una persona cerrada a la innovación artística y cultural. Pero más allá de relatos bíblicos y de improperios poco frecuentes, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Existieron realmente? Pues sí, sí que existieron. Allá por el año 1200 a.C. aproximadamente, durante la Edad del Bronce, los reinos e imperios que dominaban el Mediterráneo oriental sufrieron las incursiones migratorias de los conocidos como pueblos del mar. Sabemos de su existencia principalmente por los registros escritos de los egipcios, quienes tuvieron contacto con aquellos pueblos extranjeros, la mayoría de veces enfrentándose a ellos en batalla, pero también contratando a algunos como mercenarios. El faraón Merempta, en su gran inscripción de Karnak, se refirió a ellos literalmente como pueblos de países extranjeros del mar. Pero los historiadores desde el siglo XIX han optado por abreviar y llamarlos simplemente pueblos del mar. Aparte de los textos egipcios, se sabe muy poco acerca de esos misteriosos invasores, más allá de los escasos datos que han aportado hasta el momento las excavaciones arqueológicas. De hecho, no hay consenso entre los historiadores. Algunos dudan incluso de la existencia real de aquellos pueblos del mar, mientras que otros los creen culpables del hundimiento del imperio hitita y de la civilización micénica.
En todo caso, la hipótesis que parece contar con más apoyos actualmente es la de que, tal como indicaron los egipcios hace más de 3000 años, sí se produjeron una serie de movimientos migratorios de una amalgama de pueblos que aparecieron navegando por la costa oriental del Mediterráneo, presumiblemente procedentes de las costas del mar Egeo, Chipre y la península de Anatolia. Hablaban lenguas indoeuropeas y se fueron asentando en las costas de Oriente Próximo, en detrimento de las culturas preexistentes. En los listados egipcios de aquellos pueblos hostiles se menciona a los Peleset. En las inscripciones eran retratados como hombres altos y afeitados, que lucían cascos rematados con plumas y esgrimían grandes lanzas. Derrotados por los egipcios, los Peleset se asentaron en las llanuras costeras del sur del Levante mediterráneo, en la región de Canaán. Una hipótesis apunta a que fue el faraón Ramsés III quien los derrotó y que a fin de que sirvieran como escudo para proteger las fronteras del noreste de Egipto, este decidió reasentar a los vencidos en fortalezas de Canaán, un territorio que por entonces controlaban los egipcios. Sea como fuere, el caso es que una vez en Canaán, los Peleset lograron hacerse con el control de varias ciudades y comenzaron a mezclarse con las poblaciones indígenas, lo que daría lugar a la cultura filistea, ya en la Edad del Hierro. Eso al menos es lo que opinan gran parte de los expertos en la materia. En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 3, se menciona que el territorio de los filisteos abarcaba desde Sior al este de Egipto hasta el límite de Ecrón al norte y que allí había 5 ciudades-estado gobernadas por los filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Aquella Pentápolis, aquellas 5 ciudades, así como las tierras y poblaciones menores de sus alrededores, conformaban la denominada Filistea, la tierra del pueblo filisteo, un término que, por cierto, procede del idioma hebreo, concretamente del Tanaj, la Biblia hebrea, pero cuyo origen etimológico se desconoce, igual que se desconocen los detalles de cómo nació la civilización filistea. Y es que en esa región, aquella época de transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, es decir, entre los años 1200 y 800 a.C. aproximadamente, estuvo repleta de cambios. Por un lado, Egipto perdió su poder en Canaán y florecieron entidades étnicas como los fenicios en la zona del actual Líbano o los israelitas en las tierras altas de Cisjordania. A partir de esos datos podemos deducir que Filistea era un territorio relativamente pequeño. Medía apenas 45 kilómetros de norte a sur, con una anchura media de 20 kilómetros, es decir, unos 900 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, 2 veces el tamaño de Andorra o una 10ª parte del de Puerto Rico. Eso sí, aquella región era muy fértil y además gozaba de una gran actividad comercial, dado que dominaba la Vía Maris, el camino más corto para llegar a Egipto por tierra desde el norte, una ruta que discurría desde el país del Nilo hacia el Líbano y Damasco. Muchos de vosotros estaréis pensando que el Antiguo Testamento no es una fuente histórica fiable, pero la existencia de los filisteos en el Levante mediterráneo no es solo una cuestión de fe. La arqueología también lo ha confirmado. Por ejemplo, está demostrada la existencia de la ciudad filistea de Ecrón, que fue construida sobre las ruinas de una gran ciudad cananea que estaba bien planificada y fortificada y que perduró durante 2 siglos. De las 5 ciudades-estado que componían la Pentápolis, tan solo en Gaza no se han llevado a cabo excavaciones que hayan revelado niveles de la época de los filisteos. De acuerdo, pero si hay pruebas arqueológicas de que existieron los filisteos, ¿por qué hemos dicho antes que algunos historiadores tienen dudas?
porque esas dudas que mencionamos no se refieren a la existencia de los filisteos en sí, sino a su origen, a que realmente uno de aquellos pueblos del mar que supuestamente invadieron territorios de la región, concretamente los Peleset, fueran la raíz de la civilización filistea. Un punto a favor de la teoría de los pueblos del mar es que las piezas de cerámica filistea, halladas por los arqueólogos, muestran un claro estilo micénico en los periodos más antiguos, tanto en formas como en los motivos dibujados y la pintura, monocromática, lo que apunta a que los filisteos procedían del Egeo, la Anatolia costera o Chipre. De igual modo, se han encontrado numerosos artilugios con estilos muy parecidos a los de estas tres regiones, como máscaras, estandartes, recipientes, columnas, chimeneas, hornos e incluso armas, como un hacha de doble hoja o esta daga de hierro con mango de marfil tallado del siglo XI a.C., hallada en Ecrón. Por otro lado, también es cierto que ya antes de que surgiera la civilización filistea, aquella región, como dijimos, era punto de paso para los comerciantes que se dirigían a Egipto, por lo que no es descartable que los filisteos no provinieran del este de Europa, sino que simplemente se limitaran a copiar piezas de artesanía procedentes de allí. En cualquier caso, si los filisteos fueron realmente descendientes de esos Peleset venidos del mar, se estima que estos fueron menos numerosos que la población cananea preexistente con la que se mezclaron para engendrar al pueblo filisteo. Otros dos indicios que apuntan al origen europeo de los filisteos son que usaban escritura egea en lugar de semítica y que consumían mucho cerdo, un animal que por aquel entonces no se criaba en las tierras del levante mediterráneo y sí en el mar Egeo. En la narrativa bíblica, los filisteos son rivales enconados de las tribus hebreas primero y más adelante de los reinos posteriores de estas, Israel y Judá. Ya en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 17, se dice que cuando el faraón egipcio dejó ir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Es decir, que en la época en que aquellas palabras fueron redactadas, los filisteos ya tenían fama de ser tan fieros y peligrosos que hasta Dios prefirió mandar a sus favoritos por otra ruta. No fuera a ser que se asustaran tanto al topar con los filisteos que prefirieran volverse a Egipto y someterse de nuevo al faraón. ¿Y por qué otra ruta decidió mandarlos Dios? Por el desierto, hacia el Mar Rojo. De modo que en última instancia la culpa de que Moisés tuviera que separar las aguas del mar no la tuvo el faraón, que se lanzó en persecución de los israelitas, sino la extrema belicosidad de los filisteos. Otro pasaje bíblico en el que los filisteos jugaron un papel destacado lo encontramos en el primer libro de Samuel, cuando estos lograron capturar el Arca de la Alianza, de la que ya os hablamos en profundidad en otro vídeo. Según se narra, lograron derrotar a los israelitas en la batalla de Ebenezer. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor ante los filisteos?, se preguntaron los israelitas. Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que los israelitas transportaron el arca a Ebenezer, pero aunque al principio los filisteos sintieron temor al oír que sus enemigos gritaban enfervorecidos porque tenían consigo al Dios que había asolado Egipto con sus plagas, luego decidieron armarse de valor y lanzar un ataque. Y funcionó. 30.000 soldados de infantería israelitas perecieron y los filisteos se hicieron con el arca. Decidieron llevarla a una de las 5 ciudades de la Pentápolis, Asdod, y la colocaron junto a la estatua del dios Dagón,
en el templo que le habían construido a esa divinidad de los cereales, protector de los cultivos. Pero al día siguiente, cuando los filisteos despertaron, se encontraron con la estatua de Dagón tirada boca abajo a los pies del arca, como si la estuviera adorando. Así que la levantaron y volvieron a colocarla en su sitio. A la mañana siguiente, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, igual que el día anterior, pero esta vez su cabeza y sus manos habían sido cortadas y colocadas en el umbral del templo. Dios castigó a la población de Asdod y sus alrededores con una plaga de ratas y una terrible enfermedad que provocaba tumores, y los filisteos decidieron llevársela a otra localidad, Gat. Pero en Gat sucedió lo mismo. Desde los niños más pequeños a los ancianos, todos desarrollaron tumores. Así que las gentes de allí enviaron el arca a Ecrón. Pero en Ecrón no eran tontos y tan pronto como entró el arca en la ciudad y aparecieron las primeras ratas y casos de enfermedad, protestaron y obligaron a los líderes filisteos a devolvérsela a los israelitas. Así, 7 meses después de hacerse con la preciada arca, los filisteos la llevaron a la localidad de Bet-Semes, donde los israelitas por fin pudieron recuperarla. ¿Y a qué dioses adoraban los filisteos históricos? Su panteón estaba presidido por Dagón, un dato que coincide con lo señalado en este pasaje bíblico, aunque también adoraban al dios Baal y a la diosa Astarte. Siguiendo con las narraciones del Antiguo Testamento, está claro que los filisteos eran considerados los principales antagonistas de los hebreos, ya que se les menciona en más de 400 ocasiones. La historia más famosa probablemente sea la del gigante Goliat, un guerrero filisteo de la ciudad de Gat, que aparece en los libros de Samuel y en los libros de Crónicas. Aunque los eruditos discrepan sobre la altura exacta que se le asigna a Goliat en las escrituras, esta oscilaba entre los 2 y los 3 metros, lo que bien podría ser un símbolo de la superioridad militar de los filisteos. En la Biblia tampoco queda muy claro quién lo mató. Si bien en el primer libro de Samuel se cuenta la versión más conocida, la de que David lo derribó de una pedrada en la frente arrojada con una honda para a continuación decapitarlo con su propia espada, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19, se cuenta que en una batalla que hubo contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. ¿Cómo se solventa esa aparente contradicción? En algunas versiones bíblicas se indica que Elhanán en realidad hirió a Goliat, en lugar de traducir la palabra hebrea original como matar. En otras se lee que a quien mató fue en realidad a un hermano de Goliat. Pero entre hebreos y filisteos no todo fueron enfrentamientos bélicos en el Antiguo Testamento. También hubo romance, como en el caso del famoso Sansón, si bien se trata de una narración en la que pretende advertir precisamente de los peligros inherentes a las uniones con personas de otras culturas. Así, en el tercer versículo del capítulo 14 del libro de los Jueces, se puede leer la premonitoria pregunta que los padres de Sansón le hacen a su hijo cuando éste les anuncia que desea casarse con una mujer filistea. ¿No hay mujeres entre tus parientes y en todo el pueblo para que tengas que ir a desposarte con una mujer de los incircuncisos filisteos? Sansón ignoró el consejo de sus padres y por voluntad de Dios, que quería emplearlo como arma contra los filisteos, las cosas no le fueron bien. Su mujer muere quemada por los filisteos y Sansón descarga su furia contra ellos, matando a 1000 con la quijada de un burro. Luego se enamora de Dalila, una mujer del valle de Sorek. Aunque mucha gente cree que Dalila era filistea, en realidad en la Biblia nunca se dice que lo fuera. Lo que se cuenta es que los filisteos
la sobornaron con monedas de plata para que lograra sonsacarle a Sansón el secreto de su fuerza sobrehumana. Tras mucho insistir, Dalila consigue que Sansón le revele que perderá todo su poder si le cortan el cabello, a pesar de que éste sabía que aquella mujer era indigna. Dalila avisa a los filisteos, logra adormecer a Sansón sobre sus rodillas y avisa a un sirviente para que le rape la cabeza. De ese modo, desprovisto ya de su fuerza, los filisteos lo capturan, le sacan los ojos, se lo llevan a Gaza y encadenado lo meten en una cárcel en la que tiene que dar vueltas a una pesada muela. Para celebrar su victoria sobre el poderoso Sansón, los príncipes filisteos preparan un gran festejo en el que ofrecerán un sacrificio al dios Dagón. Sacan a Sansón de la cárcel para que baile ante ellos a modo de diversión, pero no caen en la cuenta de que para entonces el pelo de Sansón ha vuelto a crecer y éste le pide a su lazarillo que lo coloque junto a las columnas sobre las que se asienta el templo, para poder apoyarse en ellas. Entonces Sansón invoca al Señor y le pide: «Acuérdate de mí y dame fuerzas solo esta vez, oh Dios, para que de un solo golpe pueda vengarme de los filisteos por lo de mis 2 ojos». Dicho aquello, apoya sus manos sobre las 2 columnas centrales, empuja con fuerza y derriba el templo sobre las 3000 personas que lo abarrotan, acabando con su propia vida y con la de más filisteos de los que había matado en vida. Ahora bien, ¿qué habrá de cierto en todos esos relatos bíblicos? Es difícil precisarlo. Por un lado, es muy probable que, dada su ubicación geográfica, los filisteos combatieran regularmente contra los pueblos hebreos, tal y como se señala en el Antiguo Testamento. Los hallazgos de los arqueólogos apuntan a que dominaban la fabricación de armas de hierro e incluso gozaron durante un tiempo del monopolio sobre estas, a raíz de sus mayores contactos comerciales. Además de ser cierta la hipótesis de que descendían de uno de los pueblos del mar, contarían con una larga tradición guerrera. Pero de ser así, ¿por qué no invadieron por completo los reinos vecinos de Israel y de Judá? Una hipótesis apunta a que una de las mayores ventajas bélicas de los filisteos eran sus carros de guerra, tecnológicamente avanzados, y estos resultaban muy útiles en las grandes llanuras de Filistea. Sin embargo, las tribus hebreas que rodeaban aquel territorio habitaban en zonas muy montañosas, donde aquella ventaja militar quedaba anulada. También es posible que influyera el escaso incentivo económico de invadir nuevos territorios cuando ya se poseían los más fértiles y comercialmente rentables que había en la región. Al contrario de la imagen popular que se tiene de los filisteos como un pueblo tosco, brutal e inculto, las evidencias arqueológicas apuntan a que, en realidad, fueron cosmopolitas y bastante refinados para los estándares de la época. Usaban aceites perfumados y joyas, dominaban todo tipo de artesanías y practicaban la cremación de sus difuntos, una costumbre poco frecuente por aquel entonces y que resultaba bastante costosa. La mayoría de estos detalles se conocieron hace menos de una década, en torno al año 2016, a raíz de las excavaciones llevadas a cabo en un cementerio filisteo descubierto en el Parque Nacional de Ascalón, 73 kilómetros al suroeste de Jerusalén. En esta imagen, tomada en aquel cementerio, se puede apreciar que los filisteos colocaron un pequeño recipiente que contenía perfume junto a la nariz de uno de sus difuntos en el momento de sepultarlo. ¿Y qué pasó con los filisteos?
cómo decayó su civilización. Durante la segunda mitad del siglo VIII a.C., el imperio asirio se expandió y conquistó las grandes ciudades de los filisteos. Estos, no obstante, aunque sometidos al dominio asirio, continuaron prosperando, hasta que a finales del siglo VII antes de nuestra era, los medos y los babilonios acabaron con el imperio asirio. Las élites de las ciudades filisteas fueron deportadas a Babilonia y los fenicios aprovecharon el vacío de poder para asentarse en Filistea. A lo largo de los siguientes siglos, con el paso por la región de sucesivos imperios, la población de aquella región fue entremezclándose con otras culturas y perdieron todas las características propias de la identidad filistea. En la actualidad, los filisteos siguen siendo un pueblo muy desconocido del que se van descubriendo nuevos datos con cuentagotas. Por si os lo estáis preguntando, el topónimo Palestina, que apareció por primera vez de la pluma del historiador griego Heródoto, procede etimológicamente de los nombres en arameo o hebreo que se daba a los filisteos, pero no se puede afirmar que los palestinos actuales sean los descendientes o herederos de los filisteos, dado que esta civilización, como hemos comentado, perdió su identidad hace más de 2000 años. Lo triste es que, a pesar de haber transcurrido milenios, en aquella tierra sigue imperando la guerra. Los siglos pasan, las civilizaciones florecen y desaparecen, se desarrollan nuevas tecnologías y formas de matar. Los asesinatos y las tragedias inútiles se repiten una y otra vez, se acumulan, se lamentan, pero el ser humano no aprende nada y vuelve a repetir el ciclo de violencia y destrucción. ¿Hasta cuándo será así? Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Es posible que el relato de la Biblia acerca del diluvio universal tenga un origen real? ¿Y el Arca de Noé? ¿Sabíais que mayas, incas, nahuas, mapuches y buena parte del resto de culturas nativas americanas también poseen mitos parecidos? Es probable que al escuchar la palabra diluvio, lo primero que acuda a nuestra mente sean escenas de lluvias torrenciales y un mundo inundado sobre el que solo se mantiene a flote el Arca de Noé, con su cargamento de parejas de animales de todas las especies. Es lógico, dado que en el imaginario colectivo del mundo occidental, el relato judeocristiano es el más popular y su difusión a través del cine y la televisión lo han universalizado. No obstante, el diluvio, con infinidad de variaciones, está presente en mitologías milenarias de América, África y Asia. ¿Tal vez sucedió realmente? ¿Es posible que todos los humanos de la antigüedad recordasen un mismo suceso catastrófico común? ¿O será que casi todas las sociedades, con independencia de su localización geográfica, sufrieron algún tipo de inundación o riada de carácter local? En este vídeo trataremos de ofrecer una visión amplia de los mitos diluvianos. A ver qué encontramos. Empecemos por el más conocido, el de la Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 6, se cuenta cómo Dios se indignó al ver la maldad del ser humano y decidió acabar con él. Pero no solo con él, según sus palabras recogidas en el versículo 7. Voy a exterminar de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, y hasta el ganado, las serpientes y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Sin embargo, se apiadó de Noé y decidió salvarle la vida. Le ordenó construir con maderas resinosas y calafateada con betún un arca de 300 codos de largo, por 50 de ancho y 30 de alto, es decir,
unos 150 metros de longitud, 25 de anchura y 15 de altura. Y le dijo: «Voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos». En el tema de los animales, un detalle menos conocido es que Dios no solo le ordenó a Noé meter en el arca una pareja de cada especie, también le dijo en el segundo versículo del capítulo siguiente, Génesis 7, «De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra». ¿Y cuáles eran los animales puros? La interpretación más común es que se refería a los animales que, según se puede leer en el capítulo 14 del Deuteronomio, se permiten comer, que son los rumiantes de pezuña partida, hendida en 2 mitades con 2 uñas. Los versículos 4 y 5 ofrecen una lista: buey, carnero, cabra, ciervo, gacela, gamo, cabra montés, antílope, búfalo y gamuza. Esos serían los puros. Y por tanto, en el arca había 7 parejas de cada una de esas especies. Por si os lo estáis preguntando, la gamuza es este simpático animal, parecido a una cabra, que os mostramos en pantalla. Vive en los Alpes. Noé obedeció a Dios en todas sus indicaciones y estuvo preparado para el diluvio. Según la Biblia, sucedió en el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del mes segundo. En ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando lluvia durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron hasta sumergir las cumbres de las montañas y alcanzar un nivel situado 15 codos por encima de ellas, o sea, unos 7 metros. Todo lo que vivía en tierra firme murió. ¿Y cómo concluyó el suceso? Lo cuenta el capítulo 8 del Génesis, que dice así: «Acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días, y soltó la paloma, que ya no volvió donde él.
El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró, y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Y fue entonces cuando Noé y su familia salieron por fin del arca, liberaron a todas las criaturas para que repoblaran la tierra y sacrificaron al menos un ejemplar de cada especie de los animales puros en un altar como ofrenda a Dios. Y éste entregó al hombre el dominio sobre todos los seres vivos y colocó un arco iris en el cielo diciendo: Mi arco he puesto en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces se verá ese arco en ellas, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. El libro del Génesis forma parte del Pentateuco, que es el conjunto de los 5 libros del Antiguo Testamento cuya autoría la tradición judeocristiana adjudica a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco se corresponde a lo que los judíos llaman Torá, a la cual los cristianos añadieron varias decenas de otros libros hasta componer el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Por tanto, en lo referente al diluvio, judíos y cristianos comparten una narrativa similar. En la otra gran religión abrahámica, el Islam, Moisés también está considerado como un profeta muy importante, y el Corán recoge la historia diluviana de la Torá, si bien en sus páginas no se habla de un diluvio de carácter universal, sino de una inundación enviada por Alá como castigo por la maldad y la desobediencia del pueblo del profeta Noé en árabe. Según el Corán, tras varias advertencias desoídas, llegó el diluvio, cuyo inicio se describe con estas palabras en la Sura 54, aleyas 11 a 12. Entonces abrí las puertas del cielo con un agua torrencial, también hice brotar agua de la tierra y se encontraron las aguas. A diferencia del relato bíblico, en el Corán no solo se salvaron Nuh, sus parientes y una pareja de cada especie animal, también aquellos que creyeron en él, aunque se especifica que fueron pocos, subieron a bordo de la embarcación que Alá le había ordenado construir a Nuh, pero de esta no se dan detalles ni se indica que tuviera dimensiones fuera de lo común. Perecieron los incrédulos, incluido uno de los 4 hijos del propio Nuh, quien pensó que estaría a salvo subiendo a la cima de una montaña. Un breve inciso. Circulan por internet muchas historias falsas acerca de que se han encontrado los restos del arca de Noé en el monte Ararat o sus inmediaciones, e incluso se ilustran con fotos que supuestamente lo demuestran. Pero es falso. Algunos se empeñan en afirmar que la gran estructura que se aprecia a simple vista en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado en el monte Tendurik en Turquía, a 29 kilómetros del monte Ararat, son los restos fosilizados del Arca de Noé, pero los arqueólogos profesionales opinan que se trata de una formación natural. Prosigamos. Como hemos visto, judíos, cristianos y musulmanes cuentan, en esencia, el mismo relato diluviano, pero ahora lo que queremos saber es de dónde proviene esa historia. La Torá, de la que la Biblia toma el Pentateuco, como ya hemos comentado, es más antigua que el Corán, el cual de hecho menciona explícitamente a la Torá refiriéndose a ella como un libro sagrado, un texto de sabiduría que contiene leyes y enseñanzas divinas. Por tanto, para rastrear las raíces del diluvio, debemos centrarnos en el texto judío.
La mayoría de eruditos consideran que históricamente la Torá se redactó aproximadamente en el siglo VI a.C., durante el largo periodo que los habitantes del reino de Judá pasaron cautivos en Babilonia como consecuencia de que el famoso rey babilonio Nabucodonosor II conquistara Jerusalén. Es muy probable que no fuese una obra original ideada de cero por gente de aquella época, sino un compendio de relatos orales y quizá también escritos de épocas anteriores. Eso, en principio, no entra en contradicción con las creencias de judíos, cristianos y musulmanes acerca de su autoría, aunque no existe ninguna evidencia arqueológica ni registro que demuestre que Moisés haya existido más allá de los textos religiosos, tampoco se puede descartar de manera tajante que efectivamente haya sido una persona de carne y hueso, porque si nos guiamos por las cronografías judeocristianas, Moisés habría vivido entre los siglos XIV y XIII a.C. y es muy poco común hallar registros sobre personas concretas de épocas tan antiguas, en especial si no gobernaron ningún territorio ni construyeron palacios o monumentos, como sería el caso de Moisés. Así pues, aunque el consenso académico considere al Moisés bíblico un personaje mítico, siguiendo con nuestro rastro diluviano, vamos a dejar abierta la posibilidad de que hubiese existido y fuese el autor de todas aquellas narraciones que, transmitidas a través de generaciones y generaciones durante 7 siglos, acabaron recopiladas en la Torá. Ahora bien, si Moisés vivió aproximadamente hacia el año 1300 a.C., ¿cómo es posible que textos mesopotámicos anteriores, como el poema de Gilgamesh, que es por lo menos 5 siglos más antiguo, ya contara el mito del diluvio? Y es que la de la Torá no es la versión más antigua del mito del diluvio de la que hay constancia escrita. La región de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates ya estaba habitada por los sumerios hace más de 5000 años y posteriormente por acadios, babilonios y asirios. Desde finales del cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios desarrollaron el sistema de escritura cuneiforme, uno de los más antiguos que se conocen. Se cree que fue inventado por la necesidad de llevar las cuentas de las transacciones comerciales, pero luego evolucionó y pasó a ser empleado para recoger todo tipo de mensajes. Al principio se escribía sobre tablillas de arcilla húmeda con un cálamo, un tallo vegetal biselado. Cuando la arcilla se secaba, el mensaje quedaba grabado en la tablilla. Durante siglos y siglos, los sumerios emplearon el sistema cuneiforme para dejar constancia escrita de una gran variedad de obras literarias: himnos, lamentaciones, proverbios, presagios, poemas y breves historias que trataban de perfilar la personalidad de los diferentes dioses mesopotámicos, es decir, mitos, como el de Gilgamesh, que se encuentra recogido en el poema de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida y a la que ya dedicamos un vídeo completo en este canal. Su historia literaria se remonta hasta el 2100 a.C., con 5 poemas sumerios independientes que más adelante servirían de base para una primera versión unificada de la epopeya, escrita en acadio en el siglo XVIII a.C. En un momento de la trama, el protagonista Gilgamesh, rey semimítico de la ciudad sumeria de Uruk, deambula por la naturaleza, totalmente abatido por la pérdida de su entrañable amigo Enkidu y temeroso de su propia muerte, más consciente que nunca de la fugacidad de la vida. Impulsado por ese miedo, decide buscar a Utnapishtim, uno de los pocos supervivientes del gran diluvio, ya que su esposa y él son los únicos
a quienes los dioses han concedido el don de la inmortalidad. Con la ayuda de un barquero llamado Ushanabi, logra dar con Utnapishtim y le pide que le revele el secreto de su inmortalidad. Este lo reprende, diciéndole que luchar contra el destino de todo ser humano es inútil y disminuye las alegrías de la vida. Sin embargo, Utnapishtim accede a contarle su historia. Tiempo atrás, los dioses, incitados por Enlil, el señor del cielo y de la tierra, habían decidido enviar una gran inundación a los humanos. Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación, avisó a Utnapishtim con antelación para que construyera un barco y así pudiera salvarse. Le dijo las dimensiones precisas que debía tener y le aconsejó que lo sellaran con brea y betún. Toda su familia subió a bordo, junto con sus artesanos y todos los animales del campo. Cuando estuvo listo el barco, se desató una tormenta tan violenta que hasta los dioses espantados se retiraron a los cielos y desde allí lloraron por la destrucción de la humanidad. Durante 6 días y 7 noches llovió sin cesar y tras ellos todos los seres humanos habían quedado convertidos en barro. El barco de Utnapishtim encalló en una montaña y soltó al aire una paloma, una golondrina y un cuervo. Cuando vio que el cuervo no regresaba, abrió la embarcación y liberó a sus habitantes. A continuación, Utnapishtim ofreció un sacrificio a los dioses y éstos se reunieron en torno a él, incluido Enlil, a quienes los otros dioses echaron en cara ser el instigador de aquel gran diluvio. Enlil, para compensar a Utnapishtim, les concedió a él y a su esposa la vida eterna. ¿Existió Gilgamesh? Muchos historiadores parecen estar de acuerdo en que existió un rey de la ciudad-estado sumeria de Uruk llamado Gilgamesh y que, aunque hasta el momento no se ha podido datar su reinado con precisión, probablemente gobernó en algún momento entre los años 2800 y 2500 a.C. Para creer en su existencia, se basan en algunas inscripciones historiográficas muy antiguas en las que, por ejemplo, se le atribuye a él la construcción de las murallas de Uruk. Además, también se le incluye en la lista de reyes sumerios, que enumera las ciudades sumerias y los reyes que gobernaron en ellas antes y después, ojo al dato, del gran diluvio, si bien es cierto que existe un debate acerca de su validez como fuente histórica, ya que algunos expertos opinan que la lista de reyes antediluvianos fue un añadido muy posterior. Sin abandonar Oriente Medio, también podemos encontrar ecos de una historia parecida a la del diluvio en el Avesta, una colección de textos sagrados para los zoroastrianos de la antigua Persia que recoge historias orales muy antiguas, como la de que un héroe llamado Yima fue advertido por el dios Ahura Mazda de que se avecinaba una catástrofe climática, que resultó ser un episodio de malos inviernos que hicieron caer la nieve en grandes copos con un frío feroz y mortal. Gracias al aviso divino, Yima excavó una gigantesca caverna en la que se pudieron refugiar un puñado de hombres y ejemplares de diferentes especies animales y vegetales. En el hinduismo, escrituras como el Satapatha Brahmana de alrededor del siglo VI a.C. o el Mahabharata de la misma época cuentan que aconteció un gran diluvio y que el primer hombre Manu se salvó gracias a la ayuda de Matsya, un pez que posteriormente fue vinculado al dios Vishnu, como si fuese un avatar de este. En casi todas las variantes, Matsya
advierte a Manu de la inminente catástrofe y le aconseja que construya un barco. En la versión del Satapatha Brahmana, Manu es un rey de tiempos remotos. Un día, cuando le llevan el agua para sus abluciones, se da cuenta de que nadando en ella hay un pez diminuto, Matsya, quien le dice que tiene miedo de que, si regresa al estanque en el que estaba, un pez más grande se lo trague. Le pide a Manu que lo proteja. Manu, compasivo, coloca al pececillo en una olla con agua, donde éste crece hasta quedarse casi sin espacio. Entonces Manu prepara una zanja, la llena con agua y suelta allí a Matsya, donde sigue desarrollándose y le crece un cuerno en la cabeza. Cuando por fin es tan grande que ningún otro pez podría ya engullirlo, Manu lo suelta en el océano. Como agradecimiento, Matsya le anuncia el día en que se producirá una gran inundación y le aconseja que construya un barco para ese día. Cuando llega la gran inundación, Manu se reúne con Matsya y ata su barco al cuerno del pez, que lo remolca hasta las altas tierras de las montañas del norte, probablemente el Himalaya. De ese modo, Manu es el único superviviente. Realiza sacrificios a los dioses frente a un fuego sagrado y de las llamas surge la diosa Ida, con la que Manu inicia su raza de descendientes. ¿Y qué hay de los antiguos griegos? ¿También contaron historias acerca de un diluvio? Pues sí. Según escribió en el siglo IV a.C. el historiador y filósofo griego Jenofonte, hubo hasta 5 diluvios o inundaciones que anegaron grandes regiones del mundo conocido, si bien ninguno de ellos fue universal. El primero se produjo durante el reinado de Ollygis, que según la mitología griega fue el primer rey de las regiones helenas de Beocia y Ática. Aquella gran inundación marcó el final del periodo primordial de la creación. Un segundo diluvio se produjo en tiempos de Heracles. Un tercero aconteció durante el reinado de Ollygis II y el quinto y último tuvo lugar en tiempos de la guerra de Troya y fue conocido como Faraonio porque sumergió una parte de Egipto. Sí, nos hemos saltado uno. Hemos dejado para el final el cuarto porque es el más conocido y el más interesante para nuestro vídeo, como entenderéis enseguida por su semejanza con el diluvio mesopotámico y hebreo. Se cuenta que Zeus, ya sabéis, el dios principal de los antiguos griegos, decidió un día que había llegado el momento de castigar los vicios de la raza humana y acabar con todas las personas de la Edad del Bronce con un gran diluvio. Pues bien, el titán Prometeo, el popular filántropo que entregó el fuego a la humanidad, le aconsejó a su hijo Deucalión, que era humano, que construyera un arca para salvarse. Deucalión así lo hizo y embarcó en ella con su esposa, Pirra. Cayó el diluvio y se inundó la mayor parte de Grecia, matando a multitudes. Pero no solo se salvaron Deucalión y Pirra, sino también aquellos que lograron refugiarse en las cumbres de las montañas. Otra diferencia con el relato de Noé es que el diluvio solo duró 9 días y 9 noches, pero ahora vuelven las semejanzas. Deucalión y Pirra soltaron una paloma para comprobar si ya se estaban retirando las aguas y tras desembarcar realizaron un sacrificio en honor a Zeus, todo muy similar al relato sobre Noé. Eso sí, Deucalión y Pirra debían de ser conscientes de los peligros de la endogamia, porque decidieron consultar el oráculo de Delfos, que por entonces estaba dedicado a la diosa Temis, acerca de cómo podían hacer para repoblar la tierra. La respuesta que recibieron fue: arrojad los huesos de la gran madre por encima de vuestros hombros. ¿Qué quería decir eso? Como ambos eran huérfanos de madre, dedujeron que el oráculo se refería a Gea, la tierra, ya que ésta era la madre de todos los seres vivos, y que los huesos de Gea debían de ser las rocas.
de modo que Deucalión y Pirra cogieron rocas y comenzaron a lanzarlas por encima de sus hombros. Cada una de las que arrojaba Deucalión, al caer, se transformaba en un hombre. Las que lanzaba Pirra se convertían en mujer, y así repoblaron de humanos el planeta. Más adelante en este vídeo os contaremos los mitos diluvianos de otras culturas del planeta como las de los pueblos nativos de América, pero antes de abandonar la zona comprendida entre Oriente Medio y Europa Oriental, queremos abordar las tres principales hipótesis acerca de la posible historicidad del diluvio en esta región. La primera señala que tal vez fue un desbordamiento especialmente caudaloso de los ríos Tigris y Éufrates lo que dio pie al mito del diluvio entre los sumerios. En esa dirección apunta el análisis de los datos de una excavación realizada en la década de 1930 en la antigua ciudad de Shuruppak. ¿Os acordáis de Utnapishtim, del poema de Gilgamesh? ¿Aquel que se salvó de la inundación al construir un barco? Pues Shuruppak era su ciudad. Y según los datos mencionados, las capas geológicas de los periodos anterior y posterior al año 2900 a.C. estaban separadas por 60 centímetros de arena y arcilla aluvial, señal de que se produjo una inundación, tal vez por la abulsión de un río, es decir, no un desbordamiento, sino un cambio natural del curso de un río porque encuentra en los laterales de su recorrido pendientes más pronunciadas por las que desviarse. Al parecer, es un proceso bastante común en el sistema fluvial del Tigris y el Éufrates. Una segunda hipótesis apunta más atrás en el tiempo, al último periodo glacial que ha acontecido en la historia geológica de la Tierra, denominado glaciación Burm, o más popularmente la Edad de Hielo, durante la cual la temperatura mundial descendió muchísimo y enormes superficies del planeta quedaron cubiertas por casquetes de hielo. La temperatura comenzó a ascender hace entre 21.000 y 12.000 años, y el deshielo provocó que el nivel global del mar ascendiera progresivamente 130 metros, hasta alcanzar su nivel actual hace unos 3.000 años. Como podéis deducir, no se trató de una tromba de agua ni de un ascenso repentino, pero el actual lecho del Golfo Pérsico, que ahora tiene una profundidad media de cerca de 40 metros bajo el nivel del agua, antes era una zona llana y fértil alimentada por 4 ríos, y según diferentes investigadores pudo estar densamente poblada por gentes que al subir el nivel del mar se vieron obligados a retirarse a cotas más altas, lo que explicaría el aumento repentino de asentamientos por encima del nivel actual del agua en las costas del Golfo Pérsico, que se registró en torno al 5500 a.C. La tercera teoría es la conocida como hipótesis del diluvio del Mar Negro, según la cual alrededor del año 6800 a.C. se produjo una irrupción catastrófica de agua procedente del mar Mediterráneo hacia la cuenca del Mar Negro, que por entonces era un lago de agua dulce. Eso habría afectado gravemente a los asentamientos humanos de sus orillas, que habrían emigrado hacia Europa del Este o Asia, llevando consigo la narración que sirvió como base para el mito del diluvio. Esta hipótesis fue propuesta por primera vez en 1997 por un equipo liderado por los científicos William Ryan, Walter Pitman y Petko Dimitrov, quienes opinaron que las aguas del Mediterráneo, tras crecer a causa del deshielo glacial, inundaron abruptamente el Mar Negro a consecuencia de la ruptura de un umbral rocoso en el Bósforo a un ritmo de 50 kilómetros cúbicos al día durante 300 días. No obstante, no existen evidencias arqueológicas de que la zona del Mar Negro fuera evacuada por los humanos de aquella época.
Tal vez alguna o incluso varias de esas hipótesis propuestas fuesen la respuesta al origen del mito del diluvio en aquella región. Sin embargo, como mencionábamos al principio del vídeo, podemos encontrar mitos diluvianos en culturas repartidas por todo el planeta. En China, por ejemplo, diversos textos míticos reunidos en antiguas obras recopilatorias, como el Shi Ji o el Shanghai Jin, se menciona una inundación de origen indeterminado que elevó las aguas hasta el cielo. Pero no se habla de ningún castigo divino ni de que la humanidad fuera aniquilada. Por otro lado, en obras como el Lai Si, el Chuchi y el Huainan Si, escritas entre los siglos V y II a.C., se repite con pequeñas variaciones una misma versión de un mito más detallado. En tiempos ancestrales, el dios del agua, Gongón, en el transcurso de una pelea contra otra deidad, golpeó con su cabeza uno de los 4 pilares que sostenían el cielo sobre la tierra, por lo que éste se inclinó y se agrietó, y las aguas inundaron el mundo. Los animales salvajes devoraban a los humanos. Las aves rapaces cazaban a los ancianos y los niños, hasta que Nuwa, la diosa creadora con cuerpo de serpiente, quien había formado a los primeros humanos a partir de arcilla y les había otorgado la capacidad de procrear, le cortó las patas a una tortuga marina gigante, pobrecilla, y las utilizó para reemplazar el pilar destruido. A continuación, fundió piedras de 5 colores y con la pasta resultante selló las grietas del cielo. Lo que no consiguió arreglar fue la inclinación entre el cielo y la tierra, y ese es el motivo por el que los ríos chinos fluyen hacia el este, mientras que el sol avanza con rumbo oeste. Viajemos ahora hasta América. Entre los Cheyennes, una nación de nativos de las grandes llanuras de Norteamérica, todavía perdura el relato de que una inundación alteró el curso de su historia, probablemente acaecida en el valle del río Missouri. Otra tribu de las grandes llanuras, los Pies Negros, cuentan una historia llamada El lenguaje en una montaña. En ella, el dios creador Napi, al que apodan el anciano, narra la historia de una gran inundación que arrasó toda la tierra, menos una gran montaña sobre la que se reunieron los hombres supervivientes. El anciano coloreó el agua que cubría la tierra con diferentes colores y se la dio de beber a la gente reunida en la cima de la montaña. Una vez hubieron bebido, el anciano les dijo que hablaran, y así lo hicieron. Todos hablaban un idioma diferente, excepto aquellos que recibieron el agua negra. Esos hablaban el mismo idioma y estaban compuestos por las tribus de los Pies Negros, los Pigan, los Siksika y los Kainai. ¿Y en qué montaña sucedió esto? Se cuenta que fue en el Monte Chief, el más alto de la reserva de los Pies Negros en Montana, con 2.763 metros. También los Hopi, del suroeste de los Estados Unidos, tienen una tradición acerca de una inundación que casi alcanzó las cimas de las montañas. Siguiendo hacia el sur, llegamos a las tradiciones de los pueblos nahuas del área central mesoamericana. En su mito acerca del origen de la humanidad, del que hay diversas versiones, ya que la información que ha llegado hasta nuestros días no es completa, se habla de que antes de la era actual, en la que el ser humano fue creado por los dioses, conocida como Quinto Sol, hubo otros 4 soles, con otras 4 deidades que alumbraron el mundo y las razas predecesoras de los humanos. La última de esas edades, el 4.º sol, concluyó con un gran diluvio provocado por la diosa de los lagos y las corrientes de agua, Chalchutlicue, esposa del dios de las lluvias Tlaloc.
Llovió con tal intensidad que se cayeron los cielos y los hombres pez, que eran la raza existente por entonces, fueron arrastrados por las aguas y se transformaron en todos los géneros de peces que conocemos. Los mayas también tenían un diluvio entre sus mitos acerca de la creación del mundo, según recoge el Popol Vuh, una obra anónima que fue escrita en idioma maya pero con caracteres latinos en la región del Quiché, en el altiplano occidental de Guatemala, en 1554. En la primera parte de la obra se narra cómo los dioses creadores deseaban poblar la tierra con criaturas que fueran capaces de adorarlos. Cuando se dieron cuenta de que los animales no valían para tal fin, puesto que no eran capaces de hablar, probaron a crear hombres de barro. Pero estos eran blandos y no se sostenían. Hablaban, pero no podían desplazarse ni reproducirse, de modo que los deshicieron. Y probaron a hacer hombres de palo, pero aunque podían hablar y engendrar descendencia, no se describe cómo, carecían de entendimiento y no recordaban a sus creadores. Se limitaban a vagar de aquí para allá, sin rumbo fijo, sin pensar en los dioses. Por ese motivo, fueron castigados. El Popol Vuh lo cuenta con las siguientes palabras. Enseguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos de palo, y recibieron la muerte. Una inundación fue enviada por el corazón del cielo, la deidad creadora también llamada huracán. Un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo, y se oscureció la faz de la tierra, y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. Así fue la ruina de los hombres de palo, y dicen que la descendencia de aquellos que sobrevivieron son los monos que existen ahora en los bosques, testimonio de una generación de hombres creados que eran solamente muñecos hechos de madera. En la mitología de los muiscas, que tienen su territorio en la actual Colombia, Chipchacum es el dios de la luna, pero en algunos relatos también se le identifica como el dios de la lluvia y el trueno. Uno de ellos cuenta que en un pasado remoto, Chipchacum, enojado por la codicia, la ambición y el egoísmo que albergaba el alma de los hombres que peleaban entre sí por acumular riquezas, hizo que restallaran en el cielo truenos y relámpagos. Los hombres asustados decidieron no salir de sus chozas, y entonces lentamente comenzó a llover, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un torrente que desbordó los ríos y lagunas del altiplano cundiboyacense. Las tierras se inundaron y las gentes tuvieron que huir hacia la cumbre de las montañas orientales, desde las que contemplaron impotentes cómo el diluvio arrasaba viviendas, cultivos y animales. En la mitología muisca hay otro personaje destacado llamado Bochica, un héroe civilizador o un dios, dependiendo del relato, que enseñó a los muiscas a hilar el algodón y tejer mantas, aparte de inculcarles principios morales y sociales. Lo describían como un hombre de cabello blanco y barba larga hasta la cintura, que vestía únicamente una manta que le llegaba hasta las pantorrillas, caminaba descalzo y se apoyaba en un báculo de oro. Pues bien, en medio del diluvio, cuando los hombres se encontraban en las cimas de las montañas, contemplando muy asustados el enorme lago que cubría ahora lo que había sido su hogar, apareció en el horizonte Bochica, el de la barba blanca. Blandió su báculo hacia el cielo con la mano derecha y la lluvia cesó de golpe. Las nubes se deshicieron y Bochica se acercó a una gran roca que había sobre un cerro. La tocó con su báculo y la piedra se partió bajo él hasta formar un colosal orificio por el que las aguas comenzaron a caer hacia un abismo, con lo que el lago
se vació y el hogar de los hombres volvió a emerger. Y en el horizonte apareció un arco iris. Y ese es el mito que explica la creación del conocido como Salto del Tequendama, una cascada natural de más de 150 metros de altura situada en el municipio colombiano de Soacha, departamento de Cundinamarca. ¿También a vosotros os chocan un poco las increíbles similitudes de este mito de los muiscas con el relato bíblico? Hay que tener en cuenta que el relato ha llegado hasta nuestros días, transmitido por los cronistas y misioneros españoles, quienes muy probablemente añadieron detalles propios del imaginario cristiano o tradujeron conceptos que no comprendían bien por palabras españolas. Pero sería fascinante que realmente hubiese aparecido en tiempos remotos una especie de Noé o Moisés en pleno corazón de Colombia, ¿verdad? Vayamos ahora hasta la meseta del Collao, entre Bolivia, Perú y Chile. Allí, entre las etnias urus, existe la leyenda de que fue en el lago Titicaca donde brillaron los primeros rayos del sol tras el diluvio universal. Y ya que nos encontramos en tierras andinas, ¿qué hay de los incas? ¿Tenían también ellos un diluvio en sus tradiciones? Pues sí. Por un lado, en su mitología acerca de la creación de la humanidad, la deidad Huiracocha, también llamada Viracocha, creó primero a seres gigantes que no lo reconocieron como su creador y se rebelaron contra él. Como castigo, los destruyó con una inundación y 2 personas repoblaron la tierra: Manco Cápac, fundador de la cultura inca, y Mama Ocllo. Por otro lado, también nos parece llamativo un mito recogido en el manuscrito de Huarochirí, una obra de principios del siglo XVII escrita en quechua. En él se cuenta que una llama avisó a su pastor de que llevase comida para 5 días a lo alto de la montaña Huilcacoto, ya que en 5 días el océano sumergiría todo el mundo. Así sucedió, y el pastor logró sobrevivir junto a todos los animales que lograron ascender a la cumbre de aquella montaña, pues fue la única que no quedó cubierta por las aguas. Tan apiñados estaban los animales allí arriba que el zorro no pudo evitar que la punta de su cola se metiera en el agua, y desde entonces tiene su característica diferencia de color. Como hemos dicho, este mito nos parece llamativo, pero no porque esté protagonizado por una llama, sino porque nos recuerda mucho a ese otro mito hindú que os hemos contado, ¿recordáis? Ese del pez que avisaba a Manu de que se avecinaba el diluvio. Resulta irónico que este mito andino haya perdurado hasta nuestros días, gracias precisamente al manuscrito de Huarochirí, que fue elaborado por orden del religioso Francisco de Ávila, un vicario y juez eclesiástico, que fue el gran representante e iniciador de las campañas de destrucción de idolatrías en las religiones andinas. Al parecer, mientras Ávila deambulaba de pueblo en pueblo investigando e interrogando a las gentes con la ayuda de algunos nativos conversos acerca de sus mitos y creencias a fin de erradicarlos, comenzó a escribir la recopilación de historias él mismo y añadiendo anotaciones. Al cabo de 7 capítulos parece ser que dejó que alguno de sus asistentes nativos prosiguiera la labor. El manuscrito de Huarochirí pasó desapercibido durante siglos, hasta que a finales del siglo XIX el explorador español Marcos Jiménez de la Espada topó con él en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es una obra muy interesante. Si os apetece leerla, podréis encontrarla publicada con el título de Dioses y hombres de Huarochirí. En Ecuador, un mito del pueblo Quitu, recogido también con variaciones por los pueblos Chachi, Sáchila, Shuar, Chono, Puruá y Cañari, de los que solo perduran en la actualidad los 3 primeros, cuenta que Pini, un pez serpiente o serpiente marina, provocó el diluvio universal,
al que ellos llaman Piyumanu Shutimbu. Se cuenta que los 3 hijos de Pacha, divinidad creadora de sí mismo y de los hombres, y de Eacha, la madre del linaje humano, intentaron cazar a Pini. Con sus flechas de piedra le provocaron muchas heridas, y la serpiente sangrante vomitó tanta agua que inundó la tierra. Pacha utilizó sus poderes para transportar a Eacha, a sus 3 hijos y a las esposas de estos hasta la cima del monte Pichincha, donde permanecieron a salvo de las aguas durante semanas, hasta que soltaron un ave, el uyahuanga o gallinazo, que no regresó porque se dedicó a darse un festín con la carne de los animales que habían muerto ahogados. Así los hijos de Pacha supieron que podían descender y repoblaron la tierra. Ya en la zona más meridional del continente, las mitologías mapuche y chilota hablan también de serpientes que provocan diluvios. En su caso son 2, Tren Bilú y Kaikai Bilú. Tren era el hijo de Peripillán, el espíritu que representa la fuerza, el instinto, la sangre y la oscuridad, padre también del fuego que vive en los volcanes. Kaikai era el hijo de Antu, el espíritu relacionado con el sol. Ambos hijos fueron transformados en serpientes como castigo por algún tipo de desobediencia indeterminada. Kaikai fue enviada a vivir al mar y Tren a la tierra, donde ayudaba a los hombres. En cambio, Kaikai, enfurecida porque los hombres se mostraban desagradecidos pese a todo lo que el mar les proporcionaba, quiso exterminarlos e incorporar al océano los territorios de los hombres. Para ello, golpeó con su cola la superficie del mar y ordenó a las aguas que inundaran valles y cerros y ahogasen a todo ser vivo. De ese modo, se produjo un gran cataclismo en forma de diluvio. Tren, en cambio, ayudó a los humanos y a los animales a escapar, subiéndolos a su lomo para llevarlos hasta la cumbre de los cerros más altos. A quienes quedaban atrapados por las aguas, los transformó en aves para que escaparan volando. A quienes caían al agua, los convertía en peces o mamíferos marinos, y a quienes se ahogaban, en Sumpal, unos seres mitológicos mitad humanos, mitad peces, parecidos a las sirenas y tritones. Furiosa por la labor humanitaria de Tren, Kaikai inició una lucha titánica contra ella que duró mucho tiempo, hasta que ambas serpientes se cansaron. El agua no logró invadir toda la tierra, pero tampoco regresó a su nivel previo, y así es como se formó la geografía de Chile. Por cierto, más adelante sería Tren quien se enfadó con los hombres e hizo que los volcanes entraran en erupción y se produjeran terremotos, lo que obligó a los humanos a desplazarse a zonas más seguras. Cambiamos de continente, porque también en África podemos encontrar referencias a un diluvio. Un ejemplo de ello es la versión que cuenta la tribu de los Masáis en Kenia. Su dios supremo Gai, deidad del sol y creador del mundo, decidió destruir a la raza humana con un diluvio y avisó de ello al único hombre recto, Tumbainot. Al igual que Noé, Tumbainot construyó una gran embarcación y se refugió en ella junto a su familia y diversos animales. Se desataron las lluvias, la tierra se inundó y todos los seres se ahogaron. Cuando dejó de llover, Tumbainot soltó un buitre con una flecha atada a las plumas de la cola. Cuando lo vio regresar sin ella, supo que las aguas se habían retirado. Tumbainot y su familia desembarcaron y vieron 4 arcoíris en el cielo. Y en Oceanía, los maoríes de Nueva Zelanda cuentan la historia de que se produjo un diluvio como consecuencia de las plegarias de 2 profetas, enfadados porque los pueblos se habían vuelto malvados y no respetaban ya el culto a los dioses.
Aquellos dos profetas construyeron una balsa, la abastecieron con provisiones y se subieron a ella mientras se desencadenaba la inundación, que acabó con la vida de la gran mayoría de las gentes. El punto original con respecto a otras versiones es que el diluvio maorí solo cesó cuando los profetas lo decidieron, pues al parecer, del mismo modo que lo habían desencadenado, pudieron ponerle fin con sus rezos. Los Rapa Nui, la etnia polinesia que habita en la isla de Pascua desde el siglo VIII de nuestra era, creen que sus ancestros llegaron hasta esa isla procedentes de una tierra llamada Jiva, la cual sufrió una gran inundación que provocó su migración. En este caso no se menciona un diluvio como tal, pero parece claro que el ser humano ha sufrido los estragos del agua durante toda su historia. Podríamos seguir relatando mitos diluvianos durante horas. Hay cientos de ellos repartidos por todo el mundo. ¿Podrían tener su origen en un mismo cataclismo? Una hipótesis llamativa que trata de responder a esa pregunta es la que propuso el arqueólogo ambiental estadounidense Bruce Maas del Laboratorio Nacional de Los Álamos tras analizar 175 de esos mitos. En 14 de ellos se hacía referencia a un eclipse solar total. En uno de ellos, hindú, se añadía además que había 5 planetas alineados en el momento del diluvio. A partir de esas pistas, Maas afirmó que muchas de las narraciones acerca de un gran diluvio, no todas, podrían estar vinculadas al impacto de un asteroide oceánico que se estrelló al sureste de Madagascar, en la zona sur del Océano Índico, y provocó un gran tsunami que inundó amplias zonas costeras. Según Maas, esto pudo suceder el 10 de mayo del año 2807 a.C. y el punto de impacto estaría indicado por el cráter submarino Barkhour, que mide 29 kilómetros de diámetro. Aunque este cráter, localizado en 2006, aún no ha sido fechado por datación radiométrica, la comunidad científica opina que efectivamente se formó hace unos 5.000 años, entre el 3000 y el 2800 a.C., probablemente como resultado del impacto de un cometa o los restos de uno. En ese caso, sin duda, se debió de generar un megatsunami. Otra hipótesis apunta como origen común de los relatos sobre el diluvio a la hipótesis de la catástrofe de Toba, según la cual hace 74.000 años la mayor parte de la población humana pereció a consecuencia de un invierno volcánico de 6 años de duración provocado por la erupción de un supervolcán en la actual isla indonesia de Sumatra, que dio lugar a la formación del actual lago Toba. Supuestamente, los humanos atravesaron un cuello de botella poblacional que los acercó a la extinción, ya que quedaron reducidos a entre 1.000 y 10.000 parejas reproductoras, la cifra más baja en toda la historia del Homo sapiens. Hay evidencias de que la erupción del supervolcán se produjo realmente y lanzó a la atmósfera grandes cantidades de cenizas y partículas de ácido sulfúrico que probablemente provocaron una gran deforestación en el sudeste asiático y redujeron la temperatura global entre 1 y 5 grados Celsius. De lo que no hay pruebas es de que provocara una disminución significativa de la población humana, ni de otras especies animales, ni siquiera de aquellas más sensibles a los cambios climáticos. Como veis, los misterios en torno a los mitos diluvianos todavía perviven, entremezclando ciencia, historia y religión. ¿Descubriremos algún día sus auténticos orígenes? El tiempo lo dirá. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Quién es el anticristo?
No nos referimos a cuál es su identidad humana, sino a la entidad malvada en sí. ¿Cuál es su poder? ¿Qué se supone que hará? ¿Cómo se le puede identificar? ¿Sabíais que la famosa marca de la bestia, el número 666, en realidad podría ser el 616? Todos hemos oído hablar en alguna ocasión del anticristo, ya que es una figura mencionada en numerosos libros, películas y series de televisión. Pero el otro día, Pedro Estrada, que como sabéis es la otra mitad del canal, y yo, al escuchar un debate sobre hipótesis acerca de que el anticristo podría ser tal o cual líder mundial, o incluso un papa, nos dimos cuenta de que en realidad sabíamos muy poco acerca de esa figura antagonista de Cristo. ¿Qué o quién es ese personaje? ¿Es humano? ¿De dónde surge? ¿Qué se supone que hará? ¿Tiene algo que ver con Satanás? Nos picó la curiosidad y comenzamos a investigar. Y hemos decidido resumir y ordenar en un solo vídeo todo lo que hemos encontrado para que vosotros, que sabemos que también sois curiosos, podáis conocer con rigor los orígenes de la figura del anticristo y las profecías que lo involucran. Antes de empezar, queremos recalcar que respetamos todas las creencias y no pretendemos posicionarnos a favor ni en contra de ninguna de ellas. Simplemente vamos a hablar del anticristo desde un punto de vista pluriconfesional, como un tema interesante de cultura general. El término anticristo procede del griego anti, que significa opuesto o sustituto, y Christos, ungido o Mesías, por lo que literalmente podría traducirse como aquel que sustituye al Mesías. Pero también se puede interpretar como aquel que se opone al Mesías. Este dato es relevante porque de las 5 veces que aparece la palabra anticristo en la Biblia, todas ellas en 2 de las epístolas de San Juan, 3 de ellas hacen referencia a la anticipación de la manifestación del anticristo a través de la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Ya, suena un poco lioso, pero enseguida lo entenderéis. Por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3, se dice: «Y todo espíritu que niega a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo». Al decir que ya está en el mundo, se refiere al espíritu de ir en contra de Cristo de aquellos que rechazaban las enseñanzas de Jesús, no a que ya estuviese en la tierra el anticristo singular que se menciona en el Apocalipsis y del que hablaremos largo y tendido. También en la primera epístola de Juan, un poco antes, en el capítulo 2, versículo 18, se puede leer: «Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos ya han aparecido, y por eso sabemos que ha llegado la última hora». Y 4 versículos después, Juan recalca: «¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». Por si os lo estáis preguntando, se estima que las epístolas de Juan fueron escritas entre los años 85 y 100 de nuestra era, y tal vez el texto, al hablar de anticristos, apuntase a aquellos primeros cristianos que no estaban de acuerdo con el dogma de que Jesús fuese tanto Dios como hombre, un tema muy debatido por aquel entonces. La secta judeocristiana de los ebionitas, por ejemplo, consideraban a Jesús un hombre virtuoso, pero no divino. De acuerdo, ya hemos visto que por un lado Juan usaba la palabra anticristo para designar de manera general a cualquiera que se opusiera a los dogmas acerca de la naturaleza de Jesús, y que muchos de esos anticristos ya pululaban por la tierra. Pero también alertaba de que vendría en el futuro el anticristo en singular, una entidad antagonista de Cristo, la misma de las profecías apocalípticas, supuestamente escritas también por el apóstol Juan. Y es en ese personaje en el que pensamos todos cuando oímos la palabra anticristo. Así que vamos ya a centrarnos en él.
Pero antes, una duda que puede ser relevante plantear. ¿Escribió realmente el apóstol Juan el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y por tanto de la Biblia? En el primer versículo del Apocalipsis, su autor se identifica como Juan, siervo de Dios, y en el 9 precisa que se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, cuando un ángel enviado por Dios le reveló lo que está a punto de contar. Eso coincidiría con algunos textos redactados por los primeros padres de la Iglesia, según los cuales el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano a causa de sus prédicas. Por ello, aunque el autor no se identifica como apóstol o discípulo de Jesús, ni como el autor del Evangelio de Juan, ni de sus epístolas, en el Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en el año 633, la Iglesia decidió que el Apocalipsis era obra del mismo Juan, el evangelista, y que quien lo negara sería excomulgado. A pesar de que, como hemos dicho, la palabra anticristo solo aparece en las cartas de Juan, el ser maligno que aparecerá poco antes del juicio final es mencionado en otras partes de la Biblia, aunque empleando diferentes nombres y entremezclando su presencia y acciones con las de otras entidades opuestas a Dios. Así, el profeta Daniel cuenta en el capítulo 7 de su libro que durante un sueño tuvo visiones del futuro, en las que surgían del mar 4 grandes bestias. La primera era como un león con alas de águila, la segunda semejante a un oso, con 3 costillas en las fauces, la tercera como un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. Pero la más terrorífica de todas era la cuarta, a la que describe con las siguientes palabras. Vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Más adelante, en el mismo capítulo, Daniel cuenta que contempló cómo aquel cuerno hacía la guerra a los santos y los iba subyugando, y que le fue revelada la interpretación de sus visiones. La cuarta bestia será un reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y los 10 cuernos son 10 reyes de ese reino, y otro saldrá después de ellos. Será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea que dominará la tierra durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Un tiempo hace referencia a un año, y al decir tiempos en plural se refiere a 2 años, de modo que un tiempo y tiempos y medio tiempo equivale a un año más 2 años más medio año. Total, 3 años y medio. Es decir, que ese cuerno, ese rey de un reino procedente del mar que alzará su voz contra Dios, controlará el mundo durante 3 años y medio, una estimación que parece confirmada al final del libro de Daniel por el versículo 11 del capítulo 12, que da la siguiente cifra acerca de la duración del dominio de la bestia. Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días, es decir, 3 años y 6 meses y medio más o menos. Aunque lo más habitual es entender estas visiones de Daniel como profecías de algo que está por venir, del fin de los tiempos,
también podrían tener una lectura contextualizada en su época, al igual que sucedía con las palabras de Juan acerca de los anticristos en plural. Si bien los relatos originales y la primera versión del libro de Daniel parecen datar de la época en que los israelitas regresaron de su exilio en Babilonia, donde habían permanecido cautivos tras la conquista de Jerusalén por el rey babilonio Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., la mayoría de los eruditos coinciden en que su elaboración no se completó hasta el siglo II después de Cristo. Eso quiere decir que podría incorporar añadidos hechos durante la época del primer alzamiento de los judíos contra el Imperio Romano, entre los años 66 y 73 de nuestra era. ¿Y qué emperador romano derrotó a los judíos en aquel conflicto? Vespasiano. El periodo imperial de Roma se había iniciado con el triunvirato formado por César Augusto, Lépido y Marco Antonio, a quienes siguieron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Llevamos 7. Tras la muerte de Nerón, Roma sufrió un periodo de gran inestabilidad, con 3 emperadores en menos de un año, Galba, Otón y Vitelio. ¿Y quién se hizo con el poder a continuación? Vespasiano, el feroz e implacable azote de los judíos. Por tanto, según esta línea de pensamiento, la cuarta bestia procedente del mar sería el Imperio Romano, sus 10 cuernos, sus 10 primeros regentes, 3 de los cuales cayeron para que surgiera el 11º, Vespasiano, quien inició su implicación en la guerra contra los judíos el mismo año en que fue nombrado emperador, el 69, que fue conocido también como el año de los 4 emperadores. Al año siguiente, el hijo de Vespasiano, Tito, quien una década más tarde sería también emperador, al frente de las tropas en Judea, ordenó la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por los judíos tras su primera destrucción por los babilonios de Nabucodonosor II. Por tanto, el libro de Daniel podría entenderse desde una perspectiva historicista en lugar de profética. De hecho, aunque el libro de Daniel forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia y por tanto también del Tanaj, el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos de los judíos, en el judaísmo no aparece la figura del anticristo. En el cristianismo se vincula al anticristo con ese 11º cuerno de la cuarta bestia descrita por Daniel porque, como veremos, se parece mucho a las profecías del Apocalipsis descritas por Juan en el Nuevo Testamento. Pero el judaísmo considera a Jesús un falso profeta. Según la creencia judía tradicional, el Mesías aún no ha llegado y prohíbe la adoración a Jesús, que era un hombre, como una forma de idolatría, ya que Dios es para los judíos una unidad absoluta y singular. La escatología judía, es decir, el área de su teología que trata acerca de los acontecimientos que tendrán lugar hacia el final de los días, señala, a partir de lo que se cuenta en Isaías capítulo 2, que la venida del Mesías a la tierra estará asociada a una serie de eventos como el retorno de los judíos a su tierra natal, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y una era mesiánica de paz y comprensión. Y como creen que nada de esto sucedió durante la vida de Jesucristo, deducen que Él no pudo ser el Mesías y que éste aún está por llegar. Ese punto de la reconstrucción del Templo de Jerusalén resulta especialmente llamativo por algo que comentaremos más adelante. Recordadlo. Retomando la concepción cristiana del anticristo, en Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 y 2 podemos leer: «Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran poderío». El dragón es Satanás, según se indica en el capítulo anterior. «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás». Por tanto, el anticristo toma su poder de Satanás. Esto también se expresa en la segunda carta que supuestamente Pablo de Tarso
San Pablo, escribió a los habitantes de Tesalónica, y decimos supuestamente porque los expertos están divididos casi a partes iguales entre quienes creen que la escribió él y quienes opinan lo contrario. El caso es que en los versículos 9 y 10 del segundo capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses se dice: «La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado». La mayoría de exégetas de la Biblia, aquellos que la interpretan, vinculan a este impío del que habla Pablo con la bestia del Apocalipsis, ambos imbuidos de poder por Satanás. Y tal vez la bestia apocalíptica sea, al igual que en el libro de Daniel, una metáfora amplia para hacer referencia a un humano concreto. Porque un dato curioso es que en el Evangelio de Mateo capítulo 4 se narra que cuando Jesús se encuentra en el desierto, es tentado por Satanás, quien le ofrece todos los reinos del mundo y toda su gloria a cambio de que lo adore a él. Jesús, por supuesto, rechaza la tentación, pero ¿y si el anticristo fuese una persona que, al contrario que Cristo, aceptase la oferta de Satanás? Eso explicaría por qué Satanás le otorgaría el poder necesario para controlar todos los reinos del mundo. Volviendo a las visiones de Daniel, éste asegura que tras situarse como líder mundial, el anticristo concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, es decir, la ofrenda a Dios, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Sobre este versículo, Daniel 9:27, los exégetas suelen coincidir en señalar que la palabra semana hace referencia a un periodo de 7 años, no de 7 días, si bien debaten acerca del significado de ese pacto con muchos, que algunos interpretan como un pacto con el pueblo de Israel y otros lo consideran más amplio. También hay debate acerca de si firma un pacto nuevo o solo confirma uno ya existente. En cualquier caso, el anticristo, el dirigente de una feroz bestia procedente del mar que simboliza un gran estado, acordará, ratificará o prometerá mantener un periodo de paz durante 7 años, quizá solo en Oriente Medio o quizá en todo el mundo, según se quiera interpretar. Ese momento de guerra en el que llega se correspondería con la gran tribulación mencionada en el Apocalipsis y profetizada también por Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 15 y siguientes. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno os dice: «Mirad, el Cristo está aquí o allí», no le creáis, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Pongamos por caso la actual situación de Oriente Medio. Si apareciese ahora un dirigente de un Estado poderoso que lograra la firma de una paz duradera en la región, sin duda sería acogido con alegría por la mayoría.
Pero aún sucederá un nuevo evento destacado que provocará la fascinación de las masas, ya que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y siguientes, podemos leer otra hipotética señal para identificar al anticristo. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón. Recordemos que el dragón era Satanás, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. O dicho con otras palabras, todos los que no sean seguidores de Jesús adorarán al anticristo. Pero no creáis que el anticristo actúa solo, ayudado únicamente por el poder de Satanás. En el capítulo 13 del Apocalipsis, tras la aparición de la bestia surgida del mar, podemos leer: Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes señales, hasta hace bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Según esto, la bestia surgida del mar, el anticristo, colaborará con la bestia de la tierra, el falso profeta, para lograr que el mundo se someta a ellos. Y el falso profeta intentará que todos tengan una marca en la frente o en la mano derecha para poder controlarlos. La marca de la bestia. Así se cuenta en los versículos 15 a 18 de Apocalipsis 13, retomando la descripción de las atribuciones del falso profeta. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. ¿Pero realmente es el 666? En la mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento, así como en las traducciones al español de la Biblia, se dice que el número es ese, traducido a partir de los 3 números griegos que representan el número 600, el 60 y el 6. Sin embargo, en el conocido como Papiro 115, el manuscrito del Apocalipsis más antiguo que se conserva, del siglo III, el número de la bestia está escrito con los números griegos correspondientes a 600, a 10 y a 6, por lo que debería traducirse como 616. Ese mismo número es el que aparece en otras fuentes antiguas, como el Códice Ephraemi Syri Rescriptus, del siglo V, uno de los 4 manuscritos unciales de la Biblia griega. Volviendo a los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, el anticristo llega, domina el mundo con la ayuda de Satanás y el falso profeta
logra que gran parte de la población lo adore y mata al resto. Pero entonces, ¿cómo es posible que sea derrotado? ¿Por qué su reinado solo dura 3 años y medio? ¿Quién es capaz de enfrentarse a él y salir victorioso? Pues sí, lo habéis adivinado, Jesucristo en su segunda venida. Según se narra en el Apocalipsis, aparecerá a lomos de un caballo blanco. En el capítulo 19, a partir del versículo 11, Juan hace una descripción de Jesús muy distinta a la imagen habitual que se tiene de él, con las siguientes palabras. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños». Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Y ya está. Ese es el destino final del anticristo, según la Biblia. Acaba para siempre atormentado en el lago de fuego y azufre, junto al falso profeta y Satanás, aunque éste se liberará transcurridos 1000 años, solo para volver a ser derrotado y ser arrojado nuevamente al lago de fuego y azufre, donde los 3 seres malvados serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora el detalle acerca del templo de Jerusalén que os prometimos comentar. Si os habéis fijado en la cita de Mateo 24:15 y siguientes, Jesús decía: «Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda». Y es que en Daniel 9:27 se vaticinaba: «Y en el ala del templo estará la abominación de la desolación». Además, en Daniel 11:31 podemos leer: «De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación». Esto sucedería a mitad del periodo del pacto de 7 años que el anticristo había acordado, lo que coincide con su reinado de 3 años y medio, que empezarían a partir de ese momento, el momento en que sean abolidos los sacrificios y ofrendas en el templo y se erija en el lugar santo la abominación de la desolación. La abominación de la desolación, ¿qué quiere decir? Tal vez se refiera al anticristo en sí mismo, o tal vez esté haciendo referencia a algún acto contra Dios, algo tremendamente blasfemo. Podría tener relación con este otro pasaje que podemos leer en el capítulo 2 de la segunda epístola
a los tesalonicenses. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Entonces, ¿será esa la gran blasfemia, la abominación? ¿El anticristo proclamará que Él es Dios? ¿Y cuál es el lugar santo? Casi todos los eruditos consideran que los textos bíblicos hablan del templo de Jerusalén y el lugar santo podría hacer referencia en concreto a una zona del primer templo, el conocido como Templo de Salomón, aquel que fue destruido por Nabucodonosor II, que estaría anexa al lugar santísimo, la cámara donde, según la tradición, se guardaba el Arca de la Alianza, a la que ya dedicamos un vídeo completo. En realidad, se desconoce cuál era la estructura del Templo de Salomón, pero es posible que se inspirara en el tabernáculo de Moisés, el templo móvil construido por los israelitas en el que Yahvé conversaba con Moisés a salvo de oídos o miradas indiscretas. Y como la Biblia, en el libro del Éxodo, explica que el tabernáculo se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, muchos defienden que el templo de Jerusalén también pudo contar con espacios similares. Para aquellos que crean que las profecías apocalípticas de la Biblia son ciertas y todos estos sucesos están por venir, la buena noticia es que el templo de Jerusalén ya no existe. Por tanto, sería imposible hoy por hoy que el anticristo hiciera ninguna abominación en él. Además, aunque se desconoce la ubicación exacta del templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén, se cree que pudo estar situado en el mismo lugar en el que se levantó el segundo, el que fue destruido por los romanos, es decir, en el actual monte del templo, un lugar también conocido como la explanada de las mezquitas, donde se alzan actualmente la cúpula de la roca, la cúpula de la cadena y la mezquita de Al-Aqsa. Por tanto, si los judíos pretendieran volver a construir hoy el templo de Jerusalén, se generaría un gran conflicto con los países musulmanes vecinos. No obstante, como mencionábamos antes, en el judaísmo se cree que el tercer templo será restaurado en el futuro, en la época de la llegada del Mesías, y la reconstrucción del templo de Jerusalén es un viejo anhelo que los judíos nunca han abandonado. A pesar de que el gobierno de Israel no participa en nada que tenga que ver con la construcción de un tercer templo, precisamente para evitar disputas, sí hay diversas organizaciones privadas no gubernamentales, como el Instituto del Templo, que trabajan en la preparación de un proyecto de reconstrucción. Resultaría paradójico que las creencias de judíos y cristianos se conectaran de ese modo, que los judíos reconstruyeran el templo de Jerusalén y, como creen los cristianos, el anticristo tomara posesión de él para que después de 3 años y medio llegara el Mesías tal y como ambas religiones creen, la segunda venida en el caso cristiano o la primera en el caso judío. ¿Y los musulmanes? ¿Qué opinan ellos del anticristo? En el Islam, el nombre de Jesús es Isa y lo consideran uno de los profetas y mensajeros de Dios. Es el Mesías enviado para guiar al pueblo de Israel con una nueva escritura, el Evangelio. También creen que nació de Mariam, María, como resultado de una concepción virginal, pero a diferencia de los cristianos, los musulmanes no consideran que Isa fuera hijo de Dios, ni la encarnación de éste, y tampoco creen que fuera crucificado, que expiara los pecados de la humanidad, ni que resucitara.
En la Sura 4 del Corán, en concreto en las aleyas 157 y 158, se menciona que, en realidad, Isa no murió, sino que Dios lo elevó hacia él de manera corpórea, estando vivo. Eso sí, los musulmanes coinciden con los cristianos acerca de que cuando esté próximo el juicio final, Isa regresará a la tierra para restablecer la justicia y derrotar al Masí al-Dajjal, el falso Mesías, una figura análoga al Anticristo. ¿Y qué nos cuenta el Corán sobre al-Masí al-Dajjal? En realidad nada, no aparece mencionado en sus páginas. Donde sí se le menciona y describe es en los hadices, los libros de tradiciones y relatos de la vida del profeta Mahoma. Se trata de una figura maligna que aparecerá antes del día del juicio fingiendo ser el Mesías prometido. Será capaz de hacer milagros y su llegada será anunciada por diversos signos, como por ejemplo, que la gente dejará de ofrecer oraciones, que la mentira se convertirá en una virtud, que los gobernantes serán corruptos, que mucha gente adorará a Satanás, que no habrá respeto por las personas de edad avanzada o que los imbéciles gobernarán sobre los sabios. Al-Masí al-Dajjal aparecerá en algún lugar entre Irán e Irak y viajará por el mundo predicando su falsedad, pero no será capaz de poner un pie en la Meca ni en Medina. Reunirá un ejército con el que combatirá contra Isa, Jesús, el cual regresará a la tierra para ponerse al frente de un ejército de los justos. Según la tradición suní, será Isa quien acabe con su vida de una lanzada en el pecho. Según la tradición chiita, al-Masí al-Dajjal reinará durante 40 días hasta que el Mahdi, un descendiente de Mahoma, lo mate con la ayuda de Isa. No es de extrañar que la figura del Anticristo, con su identidad misteriosa y malvada, y toda la amalgama de interpretaciones que se han formulado y se pueden seguir elucubrando en el futuro acerca de ella, haya dado pie a tantas obras de ficción. ¿Descubriremos alguna vez si realmente existe? Por la cuenta que nos trae, esperemos que no. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Cómo murieron realmente los 12 apóstoles de Jesús? ¿De verdad fueron todos mártires que sufrieron torturas inimaginables, como cuenta la tradición? ¿Qué han averiguado los historiadores acerca de estas crucifixiones boca abajo, desollamientos y viajes a los confines de la tierra que relatan las crónicas antiguas? Uno de los grupos más influyentes y enigmáticos de la historia es sin duda el de los 12 apóstoles. Aparecen mencionados en el Nuevo Testamento como los seguidores más cercanos de Jesús de Nazaret y los encargados de llevar por todo el mundo su mensaje, y por ello son venerados como los pilares de las iglesias cristianas. La cuestión es, si tal como narra la Biblia fueron los pioneros del cristianismo y los testigos presenciales de sus orígenes, ¿por qué los textos sagrados guardan un silencio casi absoluto sobre cuál fue el destino final de la inmensa mayoría de ellos? ¿Fueron mártires históricos víctimas del Imperio Romano o protagonistas de mitos construidos siglos después para inspirar a los fieles? Fuera cual fuese su verdadero destino, en lo que casi todos los eruditos modernos coinciden, es en que separar al apóstol histórico del personaje de leyenda resulta esencial para comprender cómo se forjó el cristianismo primitivo, y por ello hemos decidido hacer este vídeo, siempre desde el respeto hacia las creencias de todas las personas, como hicimos con nuestros documentales sobre el Jesús histórico y sobre María Magdalena. Pero antes de avanzar, reflexionemos sobre una duda muy común. ¿Estamos seguros de que los apóstoles existieron realmente? La mayoría de los eruditos e historiadores, incluidos agnósticos o ateos,
coinciden en que la historicidad del grupo original de seguidores de Jesús es un hecho comprobado. Si partimos de esa premisa, lo que la historia pondría en duda no es tanto su existencia como los relatos legendarios sobre sus muertes, escritos siglos después de que ocurrieran. La inmensa mayoría de esos relatos épicos y sangrientos que conocemos hoy, esos que han inspirado miles de obras de arte a lo largo de los siglos, no provienen de la Biblia ni de testimonios de primera mano, sino de textos muy posteriores, porque son muy escasas las fuentes primarias del siglo I que hablan de cómo murieron los apóstoles. En cambio, son numerosos los relatos hagiográficos creados más tarde, en los siglos II, III y IV, que están plagados de elementos legendarios diseñados para fortalecer la fe de los creyentes, para inspirarlos más que para registrar hechos objetivos. Una figura fundamental fue la del obispo e historiador griego Eusebio de Cesarea, considerado como el padre de la historia de la Iglesia. En el siglo IV, Eusebio recopiló una gran cantidad de tradiciones, cartas y documentos de los 3 primeros siglos en su obra Historia Eclesiástica. Este obispo tuvo acceso a bibliotecas y documentos que hoy lamentablemente se han perdido para siempre, lo que dota a su trabajo de un gran valor. No obstante, debemos tener presente que el propósito principal de Eusebio de Cesarea era demostrar el triunfo ininterrumpido y providencial del cristianismo desde los días de los apóstoles hasta la conversión del emperador Constantino, lo que inevitablemente influyó en su selección y en la presentación que realizó de los hechos históricos. Durante siglos, la tradición popular y eclesiástica se fue nutriendo de obras que daban por sentado el martirio universal de estos primeros líderes. Así encontramos en la Edad Media, en el siglo XIII, una obra que fijó en el imaginario colectivo católico cómo murió exactamente cada apóstol. Se trata de La Leyenda Áurea, una enciclopedia escrita por el dominico y arzobispo genovés Santiago de la Vorágine, en la que se recopilan las vidas y los martirios de los santos con un alto nivel de dramatismo y devoción. Tuvo tanto éxito que durante los siglos posteriores se convirtió en una especie de manual de instrucciones para los artistas europeos. Por lo tanto, cuando hoy en día contemplamos un espectacular lienzo renacentista o barroco que nos muestra al apóstol Bartolomé siendo despellejado vivo, lo que estamos viendo es una ilustración de las páginas de aquel superventas medieval. Y si aquel libro moldeó la iconografía del mundo católico, durante los siglos posteriores la tradición popular anglosajona también quiso dejar constancia de las persecuciones que habrían sufrido los apóstoles. Un ejemplo paradigmático es la obra del historiador y martirólogo inglés John Foxe, autor del Libro de los Mártires. Escrito en el siglo XVI, este texto ha sido durante mucho tiempo la fuente de consulta principal para el público general a la hora de estudiar las vidas y las muertes de los apóstoles. Aunque resulta fundamental para comprender el espíritu religioso de su época y la formación del carácter nacional inglés, la obra carece del rigor historiográfico que exige la investigación académica moderna. En el ámbito académico actual, el debate sobre el destino de los apóstoles ha cobrado un nuevo impulso gracias al teólogo estadounidense John McDowell. En su obra El destino de los apóstoles, estudia la evidencia histórica del martirio de cada uno de los seguidores más cercanos de Jesús. McDowell, un apologista cristiano, es decir, un defensor de la fe, concluye que la disposición unánime de los apóstoles a sufrir y morir por su testimonio es un indicativo histórico de su sinceridad, aunque también reconoce que la certeza histórica documentada varía de manera drástica de un individuo a otro. Para intentar medir esta fiabilidad de manera objetiva, McDowell desarrolló una escala de probabilidad de 10 puntos, que va desde lo improbable, que tiene una puntuación de 1 a 3, hasta la máxima probabilidad histórica, con una puntuación de 9 a 10, para llegar a la conclusión de si los 12 apóstoles y Pablo de Tarso
figura de gran importancia organizativa y teológica para la expansión del cristianismo en el siglo I, perecieron tal y como cuenta la tradición. Pedro murió en la cruz boca abajo, Juan fue condenado a ser cocinado vivo en una enorme olla de aceite hirviendo. Enseguida veremos lo que nos cuenta McDowell al respecto. Pero antes queremos mostraros la otra cara de la moneda, que ofrece un contrapeso crítico en este debate. La teóloga e historiadora británica Candida Moss, en su libro El mito de la persecución, sostiene que en los siglos posteriores se exageraron de forma sistemática e incluso se crearon historias de martirio para forjar una identidad colectiva fuerte, combatir a las facciones consideradas herejes, inspirar a los fieles y legitimar su propia ortodoxia. Según el análisis de Moss, el Imperio Romano no mantuvo una política de persecución constante y coordinada durante 300 años sobre los cristianos, sino que las represiones fueron en realidad episodios locales, esporádicos y a menudo estuvieron motivados por cuestiones de orden público y lealtad cívica, ya que la negativa de los cristianos a realizar sacrificios en honor a los dioses del Estado o al emperador no se consideraban un simple desacuerdo teológico, sino un acto de traición política y subversión social. En esta misma línea, el estadounidense Bart Ehrman, filólogo erudito del Nuevo Testamento y autor de la obra El Nuevo Testamento, una introducción histórica a los primeros escritos cristianos, añade que las tradiciones orales que circularon entre las primeras comunidades antes de ser puestas por escrito sufrieron alteraciones, añadidos y ediciones significativas. Según plantea Ehrman, que de joven fue un cristiano evangélico muy ferviente, pero hoy se identifica a sí mismo como agnóstico, los relatos detallados de persecución y ejecución que han llegado hasta nosotros a menudo reflejan mucho más las necesidades teológicas, las tensiones sociales y los conflictos de identidad de las comunidades cristianas de los siglos II y III que los hechos exactos y comprobables del siglo I. A continuación vamos a analizar cómo cuenta la tradición que murieron cada uno de los 12 apóstoles y ver qué muertes tienen un mayor respaldo documental. Según los expertos, las ejecuciones de los líderes principales del movimiento estuvieron estrechamente ligadas a tensiones políticas de la época. El primer caso que vamos a abordar es el de Santiago el Mayor, hijo del pescador Zebedeo. Santiago es el único miembro de los 12 apóstoles cuyo martirio y ejecución aparecen registrados de forma explícita y directa en los textos canónicos, lo que le otorga un peso historiográfico inusual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se menciona de manera escueta pero contundente que el monarca judío Herodes Agripa I ordenó matarlo a espada. El texto dice así: por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este rey Herodes era el nieto de Herodes el Grande, el que, según el Nuevo Testamento, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en la época del nacimiento de Jesús. Este evento de la ejecución de Santiago se sitúa entre los años 41 y 44, periodo en el que Herodes Agripa ostentaba el poder en la región de Judea. Desde una perspectiva sociopolítica y de análisis de poder, la ejecución de este apóstol fue una maniobra calculada de relaciones públicas por parte del monarca. El texto bíblico indica que al percibir que la acción letal agradaba enormemente a las élites religiosas judías conservadoras, el rey procedió inmediatamente a ordenar el arresto de Pedro para continuar con la purga. La decapitación por espada era un castigo capital considerado una gran deshonra en el contexto judío y se aplicaba de manera específica a aquellos individuos que eran percibidos por las autoridades como falsos profetas o engañadores del pueblo, tipificación legal que encajaba con la visión que las autoridades del templo tenían de los líderes del nuevo movimiento cristiano.
Sin embargo, el destino póstumo de los restos de Santiago conforma uno de los fenómenos culturales, políticos y religiosos más extraordinarios de la historia de Europa. La tradición eclesiástica y hagiográfica, surgida principalmente a partir del siglo VII, afirma que Santiago viajó a la lejana provincia romana de Hispania para predicar el Evangelio en los confines del mundo conocido, antes de regresar a Jerusalén para encontrar su fatal destino. Tras su ejecución por orden de Herodes Agripa, los relatos medievales nos cuentan que dos de sus discípulos lograron recuperar su cuerpo decapitado y lo trasladaron en una barca de piedra guiada de forma sobrenatural por ángeles, surcando el mar Mediterráneo y bordeando la costa atlántica hasta llegar a la región de Galicia, en la actual España. Allí, los restos habrían permanecido ocultos y olvidados durante casi 8 siglos. Hasta principios del siglo IX, bajo el reinado del monarca asturiano Alfonso II el Casto, cuando un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber observado luces estelares y escuchado cánticos sobre el monte Libredón, el obispo Teodomiro acudió al lugar y tras realizar excavaciones, identificó los restos hallados en un antiguo mausoleo romano como los del apóstol Santiago. Este hallazgo providencial en el Campus Stellae, el campo de la estrella que daría nombre a la localidad de Compostela, fue un acontecimiento de impacto geopolítico inmenso para el reino de Asturias, que en aquel momento se encontraba acorralado en el norte por el avance militar musulmán en la península ibérica. Para los expertos, el descubrimiento de la tumba de Santiago actuó como un poderoso motor espiritual para los creyentes y al mismo tiempo como una herramienta ideológica de incalculable valor político y de cohesión para los reinos cristianos. La figura del humilde pescador galileo fue rápidamente transformada en el iconográfico Santiago Matamoros, un guerrero celestial implacable que, según contaban crónicas posteriores, se aparecía en un brioso caballo blanco para decantar la victoria del lado cristiano. Así habría ocurrido en la famosa batalla de Clavijo, considerada hoy por historiadores de la propia Iglesia como el jesuita Juan Francisco Masdeu, no como un hecho histórico, sino como un relato épico y simbólico destinado a elevar la moral de las tropas. Todo esto dotó de una identidad inquebrantable a los reinos hispánicos durante el largo y complejo proceso de expansión territorial que tradicionalmente conocemos como la Reconquista, un término hoy muy debatido por los expertos porque sugiere que hubo una cruzada constante para recuperar un territorio perdido, cuando en realidad fueron 800 años de avances, retrocesos y mucha convivencia cultural. Pero más allá de la política, el sepulcro convirtió a Santiago de Compostela en el tercer gran núcleo de peregrinación de todo el mundo cristiano, generando a través de los siglos una red vital de intercambio cultural y artístico en toda Europa. Y es que, como señalan muchos estudiosos actuales, independientemente del debate arqueológico sobre a quién pertenecen los huesos que descansan en la catedral, lo que es innegable es que el Camino de Santiago transformó el continente. La fe de millones de peregrinos durante siglos es un hecho histórico, un fenómeno que cruzó los mares y que fundó numerosas ciudades por toda Iberoamérica bajo la protección de este apóstol. Según el teólogo estadounidense Sean McDowell, quien, como hemos dicho antes, es un apologista y defensor de la fe experto en la historia del martirio de los apóstoles, el nivel de certeza sobre el martirio de Santiago sería el más alto, entre un 9 y un 10, es decir, la máxima probabilidad histórica, una puntuación sobresaliente que también otorga al martirio en Roma del líder principal de los apóstoles, Simón, apodado Pedro. Sin embargo, como veremos enseguida, los expertos hacen una distinción muy importante entre el hecho supuestamente comprobado de su ejecución y la famosa tradición de que muriera crucificado boca abajo. Para saber lo que le sucedió a Pedro, según los estudiosos de la religión, debemos trasladarnos al corazón del poder imperial en Roma, porque su muerte
tuvo lugar durante el turbulento reinado del emperador romano Nerón. En el año 64, un incendio devastó gran parte de la capital imperial durante varios días. Ante los crecientes rumores de que el propio emperador, en un arrebato de locura megalómana, había provocado el fuego para reconstruir la ciudad a su gusto, Nerón llevó a cabo una hábil maniobra de distracción política y utilizó a la naciente hermética y ya de por sí impopular minoría cristiana como chivo expiatorio. El historiador y senador romano Tácito documenta esta persecución en su obra Anales, en la que describe cómo los cristianos, tras ser falsamente acusados del incendio, de hecho se cree que todo fue un accidente surgido en uno de los comercios que vendían aceites, fueron sometidos a escarnios públicos. Algunos fueron cubiertos con sangrientas pieles de animales salvajes para ser despedazados por perros de caza en la arena del circo privado del emperador, mientras que otros fueron crucificados y, tras ser empapados en sustancias inflamables, quemados vivos al caer la noche para servir de antorchas humanas que iluminaban los jardines imperiales. Las fuentes cristianas más tempranas y respetadas, como la epístola atribuida al obispo Clemente de Roma, redactada a finales del siglo I, y las cartas del obispo y patriarca sirio Ignacio de Antioquía, escritas a principios del siglo II, mientras viajaba hacia su propio martirio, aluden de forma temprana a la ejecución conjunta de Pedro y Pablo de Tarso en la capital del imperio. De esta manera confieren a este evento un sólido respaldo en la memoria histórica ininterrumpida de la comunidad romana primitiva. Según la tradición cristiana mayoritaria, Pedro murió crucificado alrededor del año 67, aunque algunas fuentes sitúan el rango de su martirio entre los años 64 y 68, precisamente durante la persecución del emperador Nerón. Sin embargo, los detalles tan específicos de su ejecución provienen de los Hechos de Pedro, un texto apócrifo, es decir, no canónico, redactado a finales del siglo II. Este documento relata la famosísima escena del Quo Vadis. Pedro decide huir atemorizado de la inminente persecución en Roma. Lo hace a través de la antigua Vía Apia y allí experimenta una visión en la que se cruza con Jesús, a quien le pregunta: «Quo vadis, Domine?» ¿A dónde vas, Señor? Jesús le responde que se dirige a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro comprende que su maestro lo está reprendiendo, así que cambia de actitud, da media vuelta y regresa a la ciudad para enfrentarse a su destino. Según relata esta misma tradición, cuando los verdugos romanos se dispusieron a clavarle en el madero, Pedro solicitó ser crucificado cabeza abajo, alegando que se consideraba a sí mismo indigno de experimentar la muerte exactamente de la misma manera que su maestro. Desde el punto de vista analítico de la medicina forense actual y la fisiopatología del trauma, la crucifixión invertida representa una de las formas de ejecución pública más atroces y biológicamente devastadoras concebidas en la antigüedad. Como ya vimos en el documental sobre el Jesús histórico, la muerte por crucifixión en posición vertical suele sobrevenir tras una larga y extenuante agonía debido a una combinación de deshidratación extrema, un shock hipovolémico y un colapso cardiovascular progresivo. Sin embargo, en una posición invertida, la dinámica ventilatoria del cuerpo humano se ve severamente alterada de manera casi inmediata. El enorme peso de las vísceras abdominales recae por simple efecto de la gravedad directamente sobre el músculo del diafragma, limitando de manera progresiva y con gran dolor la capacidad de expansión pulmonar necesaria para inspirar. Además, la inversión total del cuerpo provoca un retorno venoso anómalo y masivo hacia la parte superior del torso, generando una congestión vascular extrema en la región craneofacial y la parte alta del pecho. Esto habría derivado rápidamente en un aumento letal de la presión intracraneal, provocando múltiples hemorragias cerebrales,
pérdida de consciencia por hipoxia tisular, edema pulmonar y un fallo multiorgánico acelerado. Médicamente hablando, la crucifixión invertida habría acortado de manera significativa el tiempo de supervivencia de la víctima, pero sumergiendo al individuo en un estado de pánico respiratorio y un dolor indescriptible. ¿Murió así San Pedro? Investigadores como el propio McDowell y otros expertos en el tema se muestran escépticos, ya que carece de respaldo documental sólido en el siglo I. Los expertos coinciden en que la crucifixión invertida no es un hecho histórico comprobable, sino una leyenda teológica elaborada a posteriori por las primeras comunidades cristianas con un objetivo muy claro: resaltar la humildad extrema del líder de los apóstoles y ofrecer un relato inspirador a los fieles que se enfrentaban a sus propias persecuciones. En relación con el lugar del descanso final de Pedro, la evidencia arqueológica sobre su tumba ha aportado datos que respaldarían lo que se ha venido defendiendo desde la tradición. En el año 1939, bajo el pontificado del Papa Pío XII, se iniciaron unas complejas excavaciones bajo el altar mayor de la imponente Basílica de San Pedro en el Vaticano. Dichas excavaciones terminaron descubriendo una extensa y excelentemente conservada necrópolis romana. El muro oriental de este complejo funerario subterráneo, datado en torno al año 160, contenía un nicho doble conocido históricamente como el Trofeo de Gallo, señalado de manera ininterrumpida por la tradición cristiana primitiva como el sitio exacto de entierro del apóstol tras su ejecución en la colina vaticana. Años más tarde, la arqueóloga y epigrafista italiana Margherita Guarducci identificó un grafiti grabado en el muro adyacente al nicho con la reveladora inscripción griega Petro Seni, que la investigadora tradujo como Pedro está aquí, aunque hoy en día su significado exacto sigue siendo objeto de debate académico. Posteriormente, analizó unos restos óseos incompletos pertenecientes a un hombre de complexión robusta y edad avanzada, los cuales habían sido encontrados cuidadosamente envueltos en una lujosa tela de color púrpura entretejida con hilos de oro. ¿Eran los huesos de Pedro? No se sabe, pero la conjunción del grafiti, la tela de alto estatus y la congruencia milimétrica de la topografía del lugar con las descripciones de la antigua tradición romana fortalecen la credibilidad de que al menos desde el siglo II ese punto exacto fue venerado como la tumba histórica de Pedro. Hemos hablado de que Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. Aunque Pablo de Tarso no fue uno de los 12 apóstoles originales seleccionados en Galilea, sí fue fundamental como arquitecto teológico y principal motor de expansión del cristianismo en el siglo I, por lo que se le suele incluir en este tipo de análisis, y también nosotros os contaremos cómo se supone que fue su muerte. Su destino final está ligado a la misma represión que llevó a cabo a partir del año 64 Nerón y que, como hemos visto, acabó con la vida de Pedro. Los padres de la Iglesia y las fuentes cristianas más tempranas coinciden de forma generalizada en señalar su arresto, encarcelamiento y posterior martirio en la ciudad de Roma. Pablo, al contrario de lo que sucedía con Pedro, era ciudadano romano de pleno derecho, de manera que se libró de sufrir castigos considerados deshonrosos, propios de esclavos y rebeldes, como era el caso de la crucifixión. A los ciudadanos les reservaban el privilegio de la decapitación mediante el uso de la espada, un método de ejecución que los romanos consideraban rápido, limpio y honorable para un ciudadano del imperio. Curiosamente, como hemos visto en el caso de Santiago, este mismo método de ejecución en Judea era considerado una enorme deshonra. La tradición histórica sitúa geográficamente la ejecución de Pablo a las afueras de la ciudad, en el lugar conocido como Aquae Salviae, donde hoy se erige la actual abadía de Trefontane, o de las Tres Fuentes, y recibe este nombre porque la leyenda piadosa medieval, siempre dispuesta a añadir un toque sobrenatural, asegura que cuando el verdugo cortó la cabeza del apóstol,
Esta rebotó exactamente 3 veces contra el suelo y en cada uno de esos 3 impactos brotó milagrosamente un manantial de agua. Mitos aparte, si analizamos su ejecución desde la perspectiva de la patología forense, un tajo de espada o hacha pesada en el cuello habría provocado una sección traumática e inmediata de la médula espinal a nivel cervical, cortando de forma simultánea los grandes vasos sanguíneos del cuello, las arterias carótidas y las venas yugulares bilaterales, y colapsando las vías respiratorias superiores. El resultado fisiológico de este traumatismo extremo habría sido una exsanguinación masiva combinada con una isquemia cerebral instantánea y total, provocando la pérdida de consciencia en milisegundos y la muerte clínica celular irreversible en cuestión de pocos segundos también. La solidez y concordancia de las fuentes tempranas cristianas y seculares confiere al final de Pablo una probabilidad histórica muy alta, de 9-10, en la evaluación de Sean McDowell. Hemos visto ya cómo se cree con bastante probabilidad que fallecieron Santiago, Pedro y Pablo. En el caso del apóstol Tomás, a menudo recordado por su escepticismo inicial y su exigencia de pruebas para creer en la resurrección de Jesús, no existe tanta certeza, porque más allá de las fronteras orientales del Imperio Romano, las fuentes históricas de la época brillan por su ausencia, de manera que lo que nos queda es sobre todo la leyenda piadosa y el folclore religioso. El texto más importante para intentar conocer cuál fue su destino son los Hechos de Tomás, una extensa y compleja obra de marcado carácter gnóstico y ascético, redactada en idioma siríaco a principios del siglo III. Según este detallado pero cuestionado relato, Tomás viajó hacia el lejano oriente y llegó a la India, concretamente a la corte del rey indoparto Gondofares. Y aquí viene un dato muy llamativo. Durante siglos, los expertos creyeron que este rey era un invento literario, hasta que en el siglo XIX se descubrieron monedas antiguas con su rostro, demostrando que Gondofares gobernó exactamente en la época en la que Tomás habría viajado allí, dándole a la leyenda un núcleo de verdad histórica inesperada. Posteriormente, el apóstol se desplazó hacia la región sur, a la costa de Coromandel y la zona de Mylapore, en las inmediaciones de la actual ciudad de Chennai. En aquel entorno culturalmente adverso, tras haber conseguido numerosas conversiones y supuestamente enfurecido a los sacerdotes brahmanes locales, Tomás habría sido violentamente ejecutado, atravesado por las lanzas de los soldados tras negarse a adorar a las deidades tradicionales de la región. Según McDowell, el nivel de certeza de que realmente muriera atravesado por esas lanzas en la India es de más probable que improbable. Le da un 7. Ese antiguo mito del apóstol Tomás en la India cobró una dimensión geográfica y cultural nueva e inesperada durante la convulsa época de la invasión europea del territorio americano, forjando un sorprendente y duradero vínculo con ese continente. Los misioneros jesuitas de los siglos XVI y XVII, al adentrarse en los territorios del interior de Sudamérica, encontraron entre las poblaciones indígenas Tupinambá en la costa y Guaraní en el interior la arraigada leyenda oral de un héroe civilizador pacífico y mitológico conocido indistintamente bajo los nombres de Paizumé, Zomé o Sumé. Este enigmático personaje era descrito en la memoria colectiva indígena como un hombre blanco, de edad avanzada, portador de una larga y espesa barba y que caminaba vestido con túnicas, el cual había recorrido a pie aquellas inmensas tierras en un pasado remoto, enseñando a los nativos el vital arte de cultivar la tierra, específicamente la mandioca, más conocida en España como yuca, y dictando estrictas normas morales de convivencia. Diversos intelectuales y religiosos de la época, como el misionero jesuita portugués Manuel de Nóbrega, el sacerdote jesuita peruano Antonio Ruiz de Montoya, el historiador jesuita portugués Simão Vasconcelos y el misionero jesuita austriaco Martin de Vrijshofa, realizaron una rápida y útil sincretización cultural
e identificaron, basándose en meras similitudes fonéticas y descriptivas, a la deidad Paizumé con la figura histórica del apóstol Santo Tomás. Para fundamentar esta teoría teológica, los jesuitas se dedicaron a documentar la supuesta presencia de pisadas milagrosas que habían quedado inexplicablemente marcadas en las duras rocas basálticas en lugares tan dispares como Salvador de Bahía, en la costa atlántica brasileña, o el Cerro Tacumbú en Asunción del Paraguay, huellas que las tribus locales ya veneraban y que los misioneros atribuyeron, sin dudarlo, al paso evangelizador del apóstol Tomás. A estas supuestas evidencias físicas se sumaron leyendas fantásticas sobre cómo las flechas lanzadas por los indígenas hostiles contra el apóstol se daban la vuelta en el aire para herir a sus atacantes. El análisis histórico moderno señala que esta amalgama religiosa no fue un mero accidente de interpretación etnográfica, constituyó una estrategia teológica y política calculada por la orden ignaciana. Al afirmar que el inmenso continente de América ya había recibido la semilla de la palabra divina directamente de un apóstol de Cristo mucho antes de la llegada de las naves europeas, los evangelizadores justificaban moral y legalmente su proyecto de evangelización, presentándolo no como una imposición cultural violenta y externa, sino como el legítimo redescubrimiento y la amorosa recuperación de una fe primigenia que había sido olvidada o corrompida por los nativos. Así legitimaban el mestizaje religioso-cultural y allanaban el camino para la invasión espiritual de millones de almas. Otro relato que tiene un gran arraigo popular, pero que carece de documentación primaria sólida, es el de la muerte de Andrés, pescador de Betsaida y hermano de Pedro. Según los registros transmitidos por el teólogo y filósofo griego Clemente de Alejandría y el sabio alejandrino Orígenes, Andrés dedicó su vida apostólica a predicar en las agrestes regiones de Escitia, en los márgenes del Mar Negro y en la antigua Grecia. La tradición eclesiástica sitúa su martirio en la ciudad griega de Patras, en la región de Acaya, y explica que fue ejecutado bajo las órdenes del gobernador romano Egeas, quien habría dictado la sentencia capital tras enfurecerse al descubrir que el apóstol había convertido a su propia esposa al cristianismo y promovido en ella un ideal de castidad que destruyó su matrimonio. Según la tradición, el apóstol habría sido ejecutado en una cruz peculiar, conformada en forma de aspa o X. Sin embargo, aquí la historia nos da una sorpresa. Los textos antiguos del siglo III que narran su final, conocidos como los Hechos de Andrés, no mencionan una cruz en forma de X. Esa estructura geométrica fue, según los expertos, un añadido visual inventado siglos después, en la Edad Media, para otorgarle al apóstol un símbolo distintivo. Lo que sí afirman aquellos primeros relatos hagiográficos es que Andrés no fue inmovilizado mediante clavos de hierro atravesando sus muñecas y tobillos, sino que fue firmemente atado con gruesas cuerdas a la estructura de madera, una técnica cruel diseñada específicamente para prolongar su agonía al mantenerlo con vida durante 2 días completos. Durante esas 2 jornadas, demostrando una resistencia sobrehumana, habría continuado predicando sin cesar a las multitudes congregadas a los pies del patíbulo. Si evaluamos este castigo desde la perspectiva de la medicina forense, la crucifixión mediante ataduras en lugar de clavos retrasa significativamente el fallo hemodinámico, es decir, una caída letal de la presión sanguínea, y evita la pérdida rápida de sangre que podría acelerar el colapso. La causa clínica de la muerte en estos casos obedece a un cuadro degenerativo muy complejo. La víctima experimentaría una deshidratación extrema agravada por la exposición ininterrumpida a los elementos climáticos, un insufrible dolor muscular derivado de calambres musculares continuos por la tensión en los miembros superiores e inferiores, insuficiencia renal aguda y un progresivo y letal shock hipovolémico periférico que, al impedir la correcta oxigenación del cerebro y los órganos vitales, culminaría en un paro cardiorrespiratorio
provocado por la extenuación física. ¿Qué probabilidad de veracidad le da Sean McDowell a que Andrés, el hermano de Pedro, muriera así martirizado en Grecia? El experto considera que el núcleo histórico de su ejecución en Patras es más plausible que improbable y le da un 6 en su baremo de 1 a 10. Es decir, habría indicios razonables de su martirio, pero los discursos sobre la agonía de 2 días seguidos y la forma de la cruz entrarían en el terreno de la leyenda. Aún así, a nivel simbólico e histórico, la potente iconografía de esta cruz de San Andrés generó una profunda huella en la historia militar, heráldica y política de España y de todas las naciones de Iberoamérica a través del emblema conocido como la Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña. Este símbolo, que representa gráficamente 2 troncos rústicos y nudosos, cruzados en diagonal y teñidos del rojo intenso que evoca la sangre del martirio del apóstol, fue introducido formalmente en los ejércitos de España a principios del siglo XVI por el monarca flamenco Felipe el Hermoso, al contraer matrimonio con la infanta Juana I de Castilla y aportar los emblemas de su linaje borgoñón a la corona española. Durante el posterior reinado de su hijo Carlos I de España y V de Alemania, el aspa de Borgoña se convirtió por decreto en el emblema táctico y representativo principal de los temibles tercios españoles, así como en la bandera de combate de las armadas y fuerzas expedicionarias del Imperio Español a lo largo y ancho del planeta. En la actualidad, el legado de este emblema asociado al sangriento martirio de Andrés perdura de manera visible y legal. La bandera oficial del estado de Florida en Estados Unidos, el estandarte de la ciudad de Valdivia en Chile y la bandera del departamento de Chuquisaca en Bolivia, entre muchas otras, mantienen intacto este diseño de aspa roja como una herencia de su pasado virreinal hispánico. Si la evidencia en los casos anteriores nos mantenía aún atados a la historia documentada de la antigüedad, al adentrarnos en los casos de Bartolomé, Mateo, Simón el Celote, Judas Tadeo y Matías, entramos en el terreno de las sombras. Para los expertos, los destinos de estos hombres son legendarios, contradictorios o sencillamente desconocidos para la investigación histórica rigurosa. Las tradiciones que narran sus muertes suelen estar vinculadas a relatos hagiográficos muy posteriores, diseñados ex professo para ensalzar virtudes heroicas de resistencia ante el dolor, describiendo castigos de una crueldad inusitada. Así ocurre con el apóstol Bartolomé, a quien los estudiosos a menudo identifican en los evangelios con la figura de Natanael. Diversas leyendas lo sitúan como un infatigable viajero, predicando en la lejana India, en las llanuras de Mesopotamia y finalmente en el escarpado reino de Armenia. Fue precisamente en la ciudad armenia de Albanópolis, donde, según la tradición oriental, el apóstol logró el hito de convertir al propio rey local Polimio a la nueva fe cristiana. Sin embargo, este éxito diplomático desató la ira del hermano del monarca, un príncipe pagano llamado Astiages, quien, presionado por los sacerdotes de los templos tradicionales, ordenó su detención y martirio. El castigo escogido para Bartolomé fue uno de los métodos más sádicos del amplio catálogo de ejecuciones de la antigüedad. La orden dictaba que el prisionero debía ser desollado vivo por sus verdugos. La piel es el órgano de mayor extensión del cuerpo humano, responsable de funciones vitales e insustituibles como la termorregulación basal, la retención de fluidos internos y la barrera inmunológica primaria. Quitar de forma lenta y violenta la dermis y epidermis, usando instrumentos cortantes, deja completamente expuestas millones de terminaciones nerviosas en carne viva al contacto directo con el aire, generando un dolor neuropático agudo, constante e intratable desde el primer minuto. La víctima sometida a un desollamiento sufre casi de inmediato una pérdida masiva e incontrolable de fluidos plasmáticos y sangre, lo que induce un rápido shock hipovolémico. De manera simultánea, al perder su capa aislante,
el cuerpo experimenta una caída drástica de la temperatura central, derivando en una hipotermia severa y paralizante. Si lograse sobrevivir a las primeras y agónicas horas del procedimiento por la fuerza de su constitución, el individuo sucumbiría a una invasión bacteriana sistémica fulminante, sumada a un choque neurogénico provocado por el dolor insoportable que colapsaría el sistema nervioso central. A menudo la tradición añade que tras ser despellejado minuciosamente, Bartolomé fue finalmente decapitado o crucificado para poner fin a su suplicio. Para Sean McDowell, aunque es posible que Bartolomé sufriera martirio en sus viajes, le otorga una probabilidad media baja, un 5 a su final en Armenia, es bastante probable que el macabro detalle del desollamiento sea una leyenda posterior, un mito iconográfico creado para impactar a los fieles. Y vaya si lo lograron, precisamente debido a la truculencia de este castigo, el arte cristiano y renacentista lo representa sosteniendo su propia piel vacía, colgada del brazo y empuñando el cuchillo de su martirio. De hecho, si miráis de cerca el famoso fresco del juicio final en la Capilla Sixtina, veréis a Bartolomé sujetando su piel y el rostro que aparece en esa piel desollada es nada menos que un perturbador autorretrato del propio Miguel Ángel. Esta imagen tan impactante convirtió a Bartolomé en el santo patrón protector de los gremios de curtidores, carniceros y trabajadores del cuero, tanto en España como a lo largo de toda Iberoamérica, teniendo especial relevancia en urbes colombianas de gran tradición como Bogotá, Tuluá u Honda, donde hoy se erigen templos en su honor. El caso de Mateo, el recaudador de impuestos de Cafarnaúm, está plagado de contradicciones históricas que frustran a los investigadores. Algunas de las tradiciones más respetables del cristianismo primitivo, como las referidas por el erudito teólogo y filósofo griego Clemente de Alejandría, sugirieron en su momento que Mateo, junto a otros apóstoles como Felipe, falleció tranquilamente de muerte natural tras una vida de servicio, sin derramar su sangre por la fe. Sin embargo, las narrativas posteriores, originadas en la necesidad retórica y espiritual de la Iglesia de equiparar el nivel de heroísmo y sacrificio de todos los miembros del selecto grupo de los 12, desarrollaron complejas leyendas a posteriori. La versión más extendida en la literatura medieval ubica su violenta muerte en los lejanos territorios de Etiopía o, según otras fuentes, en Persia, donde el apóstol habría sido asesinado a traición a espada o apuñalado por la espalda por sicarios a sueldo, mientras se encontraba arrodillado oficiando la sagrada liturgia ante el altar cristiano. De hecho, esta es exactamente la sobrecogedora escena que el maestro del claroscuro Caravaggio inmortalizó en su famosa obra El martirio de San Mateo, dejándonos una imagen imborrable de ese supuesto asesinato a sangre fría. ¿Pero qué dice la ciencia histórica de todo esto? La escasez de fuentes corroborables de los siglos I y II hace que la evaluación historiográfica moderna, como la del ya mencionado Sean McDowell, sea muy cautelosa. El experto estadounidense le otorga un 5 sobre 10 en su escala de probabilidad, es decir, clasifica estos relatos de asesinato en la categoría de lo posible, pero altamente especulativo, siendo prácticamente imposible verificar si Mateo murió bajo el filo de una espada o, como decían los textos más antiguos, plácidamente de viejo. Por su parte, Simón, conocido como el Celote, un fanático de la ley de Dios que rechazaba ferozmente el dominio romano, y Judas Tadeo, a menudo identificado por la tradición como pariente o primo del propio Jesús, suelen aparecer unidos en las tradiciones posteriores de la Iglesia oriental y occidental. Y un pequeño apunte curioso, este Judas Tadeo es el mismo que hoy en día es venerado mundialmente como el famoso patrón de las causas difíciles o imposibles. Los relatos legendarios apuntan a que ambos apóstoles emprendieron un arduo viaje juntos para predicar en las hostiles regiones de Persia,
Babilonia y Armenia, donde se enfrentaron en enconados debates teológicos con los sacerdotes paganos locales. Al negarse a adorar a las deidades del fuego y a los ídolos del Estado, ambos habrían sido martirizados hacia el año 62. Las hagiografías medievales señalan que Judas Tadeo, tras ser inmovilizado, fue asesinado a hachazos o golpeado salvajemente con un pesado mazo en la cabeza, instrumentos que hoy configuran su atributo iconográfico principal. Pero el destino que los textos reservaron para Simón es, si cabe, aún más espantoso. Según la tradición, fue sentenciado a ser aserrado vivo, partido por la mitad longitudinalmente. La realidad histórica de esta tortura, que se usó en contadas ocasiones en la antigüedad, es aterradora. Para llevarla a cabo, los verdugos solían colgar a la víctima boca abajo por los tobillos. Esta posición no era casual. Al estar invertido, el flujo sanguíneo continuaba alimentando el cerebro, lo que impedía que el prisionero se desmayara por la caída de la presión arterial. De esta forma, la víctima se mantenía consciente y experimentaba un dolor insoportable y un shock extremo del sistema nervioso mientras la hoja de la sierra avanzaba desde la ingle a través de la pelvis y el abdomen, hasta que la pérdida masiva de sangre o la destrucción de los grandes vasos torácicos provocaba por fin la muerte. ¿Y qué nos dice la investigación histórica sobre la veracidad de estas muertes de Judas Tadeo y Simón? Para el investigador Sean McDowell y la historiografía moderna, aunque la tradición de su labor misionera conjunta es fuerte, los detalles exactos de estas ejecuciones gemelas carecen de fuentes primarias fiables de los primeros siglos. Por ello, McDowell otorga al martirio de ambos apóstoles una puntuación de 5 sobre 10 en su escala de probabilidad, es decir, los sitúa en la misma categoría que a Mateo. Considera que su final violento es posible o plausible, pero los detalles concretos y sangrientos, como la sierra y el mazo, pertenecen casi con total seguridad al terreno de las leyendas construidas muchos siglos después para magnificar la valentía de estos predicadores en tierras lejanas. Independientemente de si Judas Tadeo murió así o no, su figura ha generado un fenómeno antropológico, sociológico y de devoción popular de primerísimo orden en Iberoamérica. Mundialmente conocido como el venerado patrono de las causas difíciles, su epicentro indiscutible de culto masivo se encuentra en la Ciudad de México, concretamente en el templo de San Hipólito y San Casiano, un santuario colonial situado en el corazón urbano, aunque este fervor traspasa fronteras y se replica con idéntica fuerza en lugares como el centro histórico de Lima, en Perú. La intensa devoción a San Judas Tadeo es un claro ejemplo de cómo una figura apostólica antigua, cuyas raíces históricas son tenues, recobra una vitalidad y un significado sociológico completamente nuevo en el contexto del siglo XXI. Sobre el apóstol Felipe, aunque hemos visto que algunos eruditos antiguos sugirieron que falleció plácidamente de viejo, la tradición eclesiástica más extendida afirma que viajó hasta la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. Allí, tras desafiar y erradicar un culto pagano que adoraba las serpientes, las autoridades locales ordenaron que fuera crucificado y apedreado. Sin embargo, debido a la escasez de fuentes primarias fiables, el investigador Sean McDowell sitúa estas narraciones en el terreno de lo altamente incierto y le otorga una probabilidad de apenas un 5 sobre 10. ¿Y cómo falleció Santiago el Menor, también conocido como el hijo de Alfeo? En los documentos de los primeros siglos, su figura se confunde y se fusiona a menudo con la de otro líder muy importante, Santiago el Justo, a quien los textos llaman el hermano de Jesús. Por culpa de este lío de identidades, la tradición popular acabó mezclando sus finales y afirmando que fue arrojado al vacío desde lo alto del pináculo del Templo de Jerusalén y al sobrevivir a la caída fue rematado a garrotazos por la turba. Por tanto, la ciencia histórica otorga una probabilidad
bastante baja los relatos concretos de su ejecución, asumiendo que el final del apóstol original es un misterio que se ha perdido para siempre. McDowell le da también un 5/10, la misma puntuación que al caso de Matías, que considera tan plausible como improbable. Su caso es peculiar porque él no era uno de los 12 apóstoles originales. Fue el encargado de ocupar la vacante dejada por el suicidio de Judas Iscariote para completar la cifra profética de 12 líderes, que simbolizaba las 12 tribus de Israel. Pero ¿por qué lo eligieron a él? Los apóstoles establecieron un requisito estricto para la elección del número 12. El sustituto debía haber sido testigo presencial de toda la trayectoria de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Solo 2 hombres en toda la comunidad cumplían este exigente perfil: José, llamado Barsabás, y Matías. ¿Cómo desempataron? No hubo votaciones ni debates políticos. Según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad rezó y recurrió a una práctica judicial judía antiquísima: echarlo a suertes. Probablemente introdujeron 2 piedras marcadas en una vasija y sacaron una, con la profunda convicción teológica de que el resultado no era fruto del azar, sino la decisión directa de la providencia divina. La suerte recayó sobre Matías. Sin embargo, tras este nombramiento, el rastro documental del nuevo apóstol se pierde de forma abrupta después del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Ante este vacío de los textos oficiales, diversas leyendas apuntan a que su labor misionera lo llevó a predicar en la región de Capadocia e incluso en la remota Cólquida, situada en la actual nación de Georgia. Según otra tradición opuesta, centrada en el territorio de Judea, Matías fue juzgado y condenado en la propia ciudad de Jerusalén por el sumo sacerdote del Sanedrín judío. Fue sentenciado a ser lapidado o apedreado hasta perder la conciencia por considerarlo un peligroso perturbador del orden público y social, para ser posteriormente decapitado con un hacha para asegurar su fallecimiento. La posterior dispersión geográfica de sus supuestas reliquias óseas, que la tradición afirma fueron recuperadas y trasladadas por la emperatriz Santa Elena, la madre de Constantino, en el siglo IV, abarca lugares tan distantes como la abadía de la ciudad de Treveris en Alemania, la monumental Basílica de Santa María la Mayor en Roma y, cruzando el océano, el relicario de la majestuosa iglesia de San Pedro en la ciudad de Lima, Perú. Semejante amplitud geográfica refleja la intensa competencia de las diócesis y ciudades europeas e iberoamericanas durante la Edad Media y la época colonial hispánica por poseer e idolatrar restos sagrados que atrajeran a las masas de peregrinos y dotaran de autoridad a sus templos. Y vamos ya con los 2 últimos apóstoles que nos quedan por ver. Y los 2 son especiales. Uno por el supuesto y excepcional final milagroso y pacífico que tuvo en medio de una era de sangre. El otro por encarnar el arquetipo oscuro del traidor absoluto, cuyo misterioso final encierra algunas contradicciones en los propios textos bíblicos. Primero hablaremos de Juan, también hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor y conocido como el discípulo amado. Está considerado de manera casi unánime como el único apóstol del grupo original que no expiró a causa de un martirio violento, sino que falleció por causas biológicas naturales a una edad muy avanzada, rozando el siglo de vida, en la ciudad grecorromana de Éfeso, en Asia Menor. Sin embargo, para la mentalidad heroica de la cristiandad de los primeros siglos, resultaba inaceptable privar a una figura tan prominente y querida del honor supremo del martirio físico, la mayor demostración de lealtad a Cristo. Por ello se forjó de manera progresiva una leyenda milagrosa, transmitida y consolidada por el teólogo y apologista cartaginés Tertuliano a finales del siglo II. El relato afirma que durante la persecución decretada por el emperador romano Domiciano en la urbe de Roma, el anciano Juan fue arrestado
juzgado y condenado a sufrir el tormento público de ser sumergido de cuerpo entero en un enorme caldero de aceite hirviendo situado ante la puerta latina de la ciudad. Según la leyenda que desafía toda ley física, el apóstol no solo no profirió un grito de dolor, sino que salió del caldero ileso, milagrosamente rejuvenecido e indemne, un prodigio inexplicable que aterró a sus experimentados verdugos romanos, paralizó al propio emperador y motivó que la sentencia de muerte fuera conmutada por la del destierro perpetuo a la rocosa isla penal de Patmos, lugar de aislamiento donde la tradición asegura que recibiría la visión divina para redactar el complejo y críptico libro del Apocalipsis. El segundo caso anómalo que encontramos en las muertes de los apóstoles es el de Judas Iscariote. Estamos ante un rompecabezas para los investigadores debido a la discrepancia que existe al respecto en las propias fuentes primarias bíblicas que intentan narrar cómo falleció. Por un lado, el autor del Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículo del 3 al 5, expone lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por el contrario, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 18, relata un escenario muy distinto. Afirma que Judas, con el dinero maldito fruto de su iniquidad, se compró un campo y que en aquel lugar, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron sobre la tierra. Los históricos intentos de armonizar la teología tradicional durante siglos han sugerido una fusión casi macabra y muy improbable de ambas muertes para salvar esta discrepancia bíblica. Afirman que Judas se ahorcó colgándose de la rama de un árbol situado justo al borde de un elevado barranco en el terreno comprado. Posteriormente, ya sea por el peso del cuerpo inerte o porque la soga se pudrió con los días, el anclaje cedió y el cadáver, ya hinchado por los avanzados procesos biológicos de putrefacción y la masiva acumulación interna de gases bacterianos en la cavidad abdominal, se precipitó al vacío golpeando con tal fuerza las rocas del fondo que la presión hizo estallar la cavidad peritoneal, provocando el evento descrito en el libro de los Hechos. No obstante, filólogos y eruditos bíblicos contemporáneos, como Bart Ehrman, indican que ambas versiones contradictorias representan en realidad dos tradiciones orales de procedencia independiente que evolucionaron por caminos separados durante décadas en comunidades cristianas distintas y distantes. Los autores de ambos textos no operaban como reporteros de investigación en el sentido moderno. Buscaron modelos literarios y morales en los antiguos pergaminos de las escrituras hebreas para construir un final teológicamente apropiado, didáctico y aleccionador para el peor arquetipo de traidor de la Biblia. La versión recogida en Mateo, el ahorcamiento por la culpa, imita el destino del consejero israelita Ahitófel, el hombre de confianza que traicionó al rey David durante una rebelión y al fracasar su complot, regresó a su casa y terminó ahorcándose. Evento narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Por su parte, la sangrienta versión del libro de los Hechos, el desparramiento de las entrañas vitales, podría estar inspirado en el arquetipo del terrible castigo divino que fulmina a las figuras más perversas, impías y enemigas de Dios del Antiguo Testamento, como fue el caso del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, cuyas entrañas se pudrieron y enfermaron de manera repentina y su cuerpo se destrozó al caer de su carro de guerra, como se relata en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, versículo 9.
La conclusión de la historiografía moderna es que la verdadera historia del final de Judas Iscariote se perdió para siempre en los confusos días posteriores a la crucifixión de Jesús, siendo reemplazada por sofisticados relatos de juicio teológico destinados a enseñar una lección moral a los primeros creyentes. En definitiva, intentar discernir cómo fue el final de los 12 hombres que fundaron el cristianismo, 13 si incluimos a Pablo, es adentrarse en un laberinto donde la historia documentada y el mito piadoso se entrelazan de forma casi indisoluble. Salvo casos muy concretos, extraer certezas es casi imposible. Y si lo pensamos bien, quizá ese no sea el punto más importante, porque lo que es innegable es que la figura de estos apóstoles y sus relatos de sacrificio han sido un arma de doble filo a lo largo de 2 milenios. Han sido utilizados tanto para justificar guerras, persecuciones y conquistas implacables en nombre de la fe, como para inspirar las obras de arte más sublimes y ofrecer un refugio de esperanza a millones de personas. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del Santo Grial? ¿Sabíais que está ligada a las leyendas del rey Arturo y que los nazis lo buscaron en el monasterio español de Montserrat? Seguramente muchos habéis oído hablar de la copa usada por Jesucristo para consagrar el vino en la última cena que compartió con sus apóstoles, justo antes de que lo detuvieran y crucificaran. Aquel recipiente que tomó entre sus manos y, según la Biblia, se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». El santo cáliz viene alimentando la imaginación del ser humano desde siglos atrás y ha servido de inspiración para artistas como el compositor alemán Richard Wagner y su ópera Parsifal, escrita en el siglo XIX, o más recientemente, cineastas como los Monty Python en su película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de 1975. Soy Arturo, rey de los bretones. Pues yo no le voté. O Steven Spielberg. Seguro que muchos recordáis Indiana Jones y la Última Cruzada, la película de 1989 en la que el intrépido arqueólogo busca el Santo Grial, por no mencionar a escritores como el estadounidense Dan Brown y su bestseller El Código da Vinci. El Santo Grial es una de las reliquias más preciadas de la cristiandad, pero se encuentra a medio camino entre la realidad y el mito, ya que, aunque resulta verosímil pensar que un cáliz usado por Jesús de Nazaret fuera conservado por los primeros cristianos, en ninguna parte de la Biblia se habla de un recipiente en el que se guardara la sangre derramada de Cristo en la cruz, ni que otorgue poderes sobrenaturales como la inmortalidad. Ya se habló de este cáliz en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, que data del siglo IV, y como Evangelio apócrifo no ha entrado en el canon oficial de la Iglesia porque se considera que incorpora abundante fantasía. Ahí se dice que José de Arimatea, tras ver a Jesús de Nazaret agonizando en la cruz, corrió al lugar donde se había celebrado la última cena, tomó la copa que el maestro había bebido y regresó con ella al monte Calvario para recoger en el recipiente la sangre que emanaba de sus heridas. De esa fuente bebieron sin duda las epopeyas que se escribieron en la Edad Media y en las que influyeron también de forma determinante las cruzadas, una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII y que tenían como misión recuperar para la cristiandad la región conocida como Tierra Santa en Oriente Próximo, que se encontraba bajo el dominio de los musulmanes desde el siglo VII. Así surgieron las leyendas sobre el rey Arturo y sus caballeros, historias de aventuras fantásticas que en su gran mayoría eran ficticias, aunque se cree que algunas de ellas pudieron basarse en la existencia de un jefe britano de carne y hueso. En este otro vídeo os hablamos de los personajes reales en los que se basa la figura del mago Merlín, tutor del rey Arturo.
Quien más ayudó a extender las leyendas artúricas fue el clérigo galés del siglo XII Geoffrey de Monmouth. Detrás vinieron autores como el poeta galo Chrétien de Troyes, escritor de la segunda mitad del siglo XII, considerado el fundador de la literatura artúrica en francés y uno de los primeros autores de novelas de caballería. Fue Chrétien de Troyes el primero en mencionar en su obra un grial. Lo hizo en la última novela que escribió, titulada El cuento del grial y también conocida como el libro de Perceval, que inició en el año 1180 y no llegó a completar porque falleció antes. En esta novela en verso habla de una extraña ceremonia celebrada en el castillo del rey pescador, una fortaleza encantada, y en dicha ceremonia se usa un grial, una lanza y un plato de plata. Será testigo de ello un joven caballero de la corte del rey Arturo, Perceval. Mientras que en el texto de Troyes, el grial no parece un objeto sagrado como tal. Poco después, otro galo, Robert de Bourreau, que se cree que pudo ser un cruzado fallecido en Palestina en 1212, fue el primero en vincular claramente el grial con una reliquia de la sangre de Cristo. Lo hizo en su poema José de Arimatea, en el que nos desvela los orígenes del Santo Cáliz. La primera vez que menciona este recipiente es durante el arresto de Jesús de Nazaret tras la celebración de la Última Cena. Después de pasar por varias manos, según el poema de Bourreau, la copa llegó a José de Arimatea, personaje bíblico que era el propietario del sepulcro en el que depositaron el cuerpo de Jesucristo tras su ejecución. Y de ese cuenco, según cuenta Bourreau, se sirvió José de Arimatea para recoger en él las gotas de sangre que aún manaban de las heridas del Hijo de Dios. ¿Recordáis? Es algo que se contaba en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Jesucristo, tras resucitar de entre los muertos, le dijo a José de Arimatea que llevara el cáliz a la isla de Britania y una vez allí lo ocultó en Avalon, que suele asociarse con la localidad de Glastonbury. El Espíritu Santo fue quien ordenó la instauración de la mesa del grial en conmemoración de la mesa de la Última Cena. José de Arimatea entregó la sagrada reliquia a su cuñado Bron, que se convirtió en el nuevo guardián del grial. Y es que una orden de guardianes se encargó de custodiar el cáliz en territorio británico, hasta que en esa línea sucesoria llegó Perceval, caballero del rey Arturo. Por cierto, Robert de Bourreau, en otra de sus obras, Merlín, explica cómo el mago creó la mesa redonda a modo de imitación de la mesa del grial de José de Arimatea. Si hablamos de epopeyas medievales sobre el rey Arturo, también hay que mencionar al caballero y poeta bávaro Wolfram von Eschenbach y su obra titulada El Parzival, otra de las formas de llamar a Perceval, que concluyó en 1215. Como curiosidad os contaremos que según algunos expertos, este trovador medieval no sabía leer ni escribir, pero hacía que le leyeran los libros y tenía una memoria increíble. 6 siglos después, el compositor Richard Wagner se inspiraría en sus obras para escribir sus óperas Tannhäuser y Parsifal. Y no podemos olvidar los libros Lanzarote Grial, también conocidos como el ciclo de la Vulgata, compuesto por 5 volúmenes escritos en prosa en Francia en el siglo XIII y que constituyen una de las mayores fuentes de las aventuras del rey Arturo y sus caballeros. Por cierto, en las diferentes leyendas artúricas hubo 3 caballeros de la mesa redonda que buscaron y hallaron el santo vaso. Uno de ellos fue Perceval, al que ya hemos mencionado. Otro fue Sir Bors, el desterrado, a menudo considerado como uno de los mejores caballeros de Camelot. Y el tercero fue Sir Galahad, hijo ilegítimo de Sir Lanzarote y Elaine de Corbenic, supuesta descendiente de José de Arimatea. Las leyendas medievales sobre el Santo Grial, entendido como un objeto que poseía
poderes sobrenaturales, a menudo se mezclaron con mitos propios de la cultura celta. En esta se hablaba, por ejemplo, de un caldero divino. Así encontramos la historia del dios celta Dagda y su caldero de la abundancia, que era mágico, ya que su comida era capaz de saciar a todos los hombres de la tierra y además tenía el poder de resucitar a los guerreros muertos. De igual manera, las leyendas señalan que el Santo Grial cristiano posee propiedades curativas y tiene el poder de alimentar a miles de soldados, resucitar a los muertos y a aquel que beba de él, concederle el regalo de la vida eterna. Algo que en realidad choca con las creencias cristianas, según las cuales la vida eterna se alcanza a través de Dios y no con una reliquia. Esos poderes mágicos que las leyendas han atribuido al Grial han provocado que su búsqueda haya sido una constante a lo largo de la historia, y especialmente en la Edad Media. Fue entonces, en concreto coincidiendo con la época de las Cruzadas, cuando se produjo un boom de la búsqueda, no solo del cáliz de Jesucristo, sino de otras muchas reliquias religiosas. Reliquias que podían ser, por ejemplo, diferentes partes del cuerpo de los apóstoles, un santo o un mártir, u objetos relacionados con ellos o con el propio Jesucristo. Y siempre se guardaban en recipientes especiales, los relicarios. A todas ellas se les atribuían propiedades milagrosas o el perdón de los pecados que uno pudiera haber cometido. A menudo eran los soldados cristianos que regresaban de Tierra Santa quienes traían consigo estas reliquias como si fueran botines de guerra. Por supuesto, también proliferaban las falsificaciones que se vendían a precio de oro. Iglesias y otros lugares sagrados compraban las supuestas reliquias porque les daban prestigio y animaba a los cristianos a visitar en peregrinación sus templos para ver en persona esos objetos sagrados a los que se atribuían propiedades mágicas, ya que estar en su presencia era como entrar en contacto directo con la divinidad. Muchos esperaban de esas reliquias que pudieran hacer el milagro de, por ejemplo, sanarlos. Había reliquias de todo tipo, desde los supuestos dientes de leche de Jesucristo, los clavos con los que fijaron sus manos y pies a la cruz o la corona de espinas, hasta los huesos de San Pedro o la cabeza de Juan el Bautista, entre otras muchas. Y por supuesto, la Vera Cruz o Santa Cruz, en la que, según la tradición cristiana, crucificaron a Jesús de Nazaret y que, según se cuenta, en el siglo IV fue localizada por Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino I el Grande, tras unas excavaciones en el Monte Calvario, en Jerusalén. Siglos después, los templarios, muy ligados también a la leyenda del Santo Grial, la llevaban en sus batallas. Al final, hubo tantos fragmentos de la cruz que uniéndolos habrían salido como resultado no una cruz, sino varias. Una de las reliquias más valoradas y buscadas era el Santo Cáliz, el Santo Grial. Algunos creían que era una copa, otros, como hemos visto, que era un caldero y, según otras versiones, una piedra caída del cielo, una especie de piedra filosofal que concedía la longevidad. Y si hablamos del Grial, debemos mencionar a los caballeros templarios, cuya orden se cree que fue fundada en torno al año 1118, después de que el noble galo Hugues de Payán y otros 8 caballeros hicieran votos de pobreza, castidad y obediencia, siempre al servicio de Dios. Su objetivo era proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. El nombre, templarios, les viene del palacio que les regaló el rey Balduino II de Jerusalén, que en realidad era la mezquita de Al-Aqsa, pero que según los cruzados se había levantado donde antes había estado el Templo de Salomón de los relatos bíblicos.
Esta milicia terminó acumulando mucho poder y grandes riquezas, sobre todo gracias a las donaciones de los reyes europeos. Y eso les hizo ganarse enemigos peligrosos, como el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que a principios del siglo XIV, basándose en las acusaciones de 2 templarios que habían sido expulsados de la orden, ordenó apresar a los templarios de Francia y confiscó sus bienes. A muchos los quemaron vivos en París, incluido el gran maestre general. Pero esa es una historia que os contaremos en otra ocasión. Ahora vamos con la leyenda que los une al vaso sagrado. Y es que algunos defienden que la Orden de los Templarios sobrevivió y aún hoy conservan objetos mágicos como el Grial, que no solo es una copa o cáliz material, sino que otorga un gran poder: el conocimiento absoluto. Iglesias y museos de todo el planeta defienden estar en posesión del verdadero Santo Cáliz. Se calcula que hay en torno a 200 aspirantes a ese título en todo el mundo. Y si hablamos de España, tenemos que destacar 2 de estos templos religiosos que creen custodiar la apreciada reliquia. Uno de ellos es la Catedral de Valencia. En su sitio web se asegura que, y cito textualmente, tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor. De lo que no hay duda es de que se trata de una pieza espectacular, con detalles de oro, perlas, esmeraldas y rubíes. Según la leyenda que rodea este cáliz, fue San Pedro, el primer papa, quien lo llevó de Jerusalén a Roma para custodiarlo y usarlo para el sacramento de la Eucaristía. Pero cuando el emperador Valeriano inició la persecución de los cristianos, el Grial se envió a un lugar lejos de Roma para ponerlo a salvo. Y ese lugar fue Huesca, en el norte de España. Desde allí lo trasladaron a otros lugares, por ejemplo durante la invasión musulmana, siempre con la intención de custodiarlo. Pero tener certeza histórica de esto que os hemos contado es complicado. En cambio, sí tenemos la certeza de que en el año 1399 ese cáliz estaba en poder del rey Martín de Aragón. Formaba parte de su relicario real y el monarca lo llevó al palacio de la Aljafería de Zaragoza. Aparece citado en el inventario del monarca. Asimismo, hay constancia de que 38 años después, el entonces rey Alfonso V de Aragón le hizo entrega del cáliz a la Catedral de Valencia como garantía de una deuda. En ocasiones, la reliquia tuvo que salir de Valencia, por ejemplo, a principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas. También durante la Guerra Civil Española se escondió y regresó definitivamente a la Catedral de Valencia una vez finalizada la contienda, en 1939. 2 papas han celebrado la Eucaristía con este cáliz: Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2006. También en España hay quien defiende que el Santo Grial se encuentra en León, en el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, y recibe el nombre de Cáliz de Doña Urraca. Desde luego se trata de una pieza única. Un estudio llevado a cabo por los investigadores españoles Margarita Torres y José Miguel Ortega apunta a que el llamado Cáliz de Doña Urraca, primogénita del monarca Fernando I de León, puede ser el Santo Grial. En su libro Los Reyes del Grial se explica que el hallazgo en 2010 de unos documentos en la biblioteca de Al-Azhar en El Cairo ha permitido acreditar el viaje que el Santo Grial hizo desde Jerusalén hasta España. En la reconstrucción de ese camino se menciona que en el siglo XI el califa egipcio Al-Mustansir se apoderó de la reliquia
que se encontraba en Jerusalén y que se la regaló al monarca de la taifa de Denia, en la península ibérica, en pago por su ayuda durante una hambruna que sufrió Egipto. Asimismo, estos historiadores explican que el monarca musulmán se lo regaló al rey de León, Fernando I el Grande, que era uno de los monarcas más poderosos de la cristiandad en aquella época, para ganárselo y que no atacara su territorio, como así fue. Como veis, se ofrece un itinerario muy preciso de la reliquia cristiana. Sin embargo, son varios los historiadores que han argumentado contra la hipótesis de que sea el Santo Grial. Cuando se habla de los aspirantes a Santo Cáliz que hay en el mundo, se suele mencionar también el Sacro Catino o Santo Grial genovés, que según las crónicas se llevó consigo a Génova el mercader y líder militar italiano Guglielmo Embriaco en el año 1101 tras participar en la primera cruzada y ayudar en la conquista de Jerusalén. En realidad no se cree que este plato con forma hexagonal y de color verde que se conserva en el Museo del Tesoro de la Catedral de Génova sea el Santo Grial, sino que lo usó Jesús de Nazaret para comer el Cordero Pascual en la Última Cena. Cuando las tropas de Napoleón Bonaparte conquistaron Génova en 1806, se llevaron el plato y en París comprobaron que no estaba hecho de esmeralda, como se pensaba, sino de vidrio. Y estudios recientes han descartado que sea de la época de Jesucristo. Creen que es posterior. Los franceses devolvieron el Sacro Catino 10 años más tarde, roto en varios pedazos. De hecho, se ha tenido que restaurar en diversas ocasiones, la más reciente en 1951. El problema de muchos de los presuntos santos griales que hay en el planeta suele ser el mismo. Ninguno de ellos parece a priori el cáliz que tendría un judío del año 32 de nuestra era con orígenes humildes, como era el caso de Jesucristo y sus discípulos. Aunque en este punto debemos aclarar que en el caso del cáliz de la Catedral de Valencia, mientras que las asas y el pie de oro, así como las joyas que adornan la base, son muy posteriores a la época de Jesucristo, son medievales, al parecer el Santo Cáliz sería solo la parte superior, una taza de ágata finamente pulida, y que los arqueólogos, y cito textualmente el sitio web de la Catedral de Valencia, consideran de origen oriental y de los años 100 al 50 a.C., lo que situaría la copa en el lugar y el tiempo adecuados para que pudiera ser el cáliz usado por el Hijo de Dios en la Última Cena. Y en el caso del cáliz de León, aunque tal como lo conocemos hoy, está datado en la segunda mitad del siglo XI, ya que se hizo a partir de las joyas personales que donó la propia doña Urraca, que se convirtió en señora de Zamora tras la muerte de su padre Fernando I de León, las dos piezas de ágata ónix que constituyen su base, que son las que viajaron desde Jerusalén a la península ibérica, datan del siglo I de nuestra era. Y ya que estamos en España, queremos contaros una historia curiosa acerca de la visita que hizo al monasterio catalán de Montserrat el líder nazi Heinrich Himmler, fundador y jefe supremo de las SS y que estaba al frente de la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, conocida comúnmente como Ahnenerbe. En la tarde del 23 de octubre de 1940, los frailes del monasterio le abrieron las puertas a Himmler, que se encontraba al final de una visita de 4 días a España, durante la cual se había reunido con Francisco Franco y su ministro de Exteriores, Ramón Serrano Suñer, para, entre otros temas, preparar el encuentro que iba a tener lugar entre Franco y Hitler en Hendaya. Al gerifalte alemán lo acompañaron en su visita al monasterio hombres de las SS y algunas autoridades catalanas. ¿Y qué buscaba en este lugar sagrado Himmler? Por cierto, justo el día en que Franco y Hitler se reunían en Hendaya. Pues resulta que pensaba que los templarios habían dejado allí el Santo Grial y que aquellos monjes benedictinos lo custodiaban.
¿Y por qué creía eso? Porque había seguido las pistas del escritor nazi aficionado al esoterismo y miembro de la Ahnenerbe, Otto Rahn, que había dicho que en el himno del monasterio El Virolai se hablaba de mística font del agua de la vida, es decir, la mística fuente del agua de la vida. Además, en Parsifal, la ópera de Wagner, a quien admiraban Adolf Hitler y las élites nazis, se decía que el Santo Grial se guardaba en Montsalvat, Monte de la Salvación, en un castillo ubicado en los Pirineos. Y el nombre de Montserrat guarda cierto parecido con Montsalvat. Por cierto, Otto Rahn también buscó el Santo Grial en el Languedoc, en las ruinas del Montségur, en el sur de Francia. Por supuesto, sin éxito. Pero volvamos a Himmler. El líder de las SS, ferviente creyente del ocultismo, pensaba que conseguir el Santo Cáliz supondría apropiarse de un arma secreta con poderes sobrenaturales al servicio del Tercer Reich, un talismán que les permitiría ganar la guerra contra los aliados. Los monjes de Montserrat acogieron al líder nazi con reticencias porque sabían de las dificultades que estaban viviendo los miembros de la Iglesia Católica en la Alemania nazi y, de hecho, se vivieron algunos encontronazos entre el alemán y los religiosos, en especial con uno llamado Andreu Ripoll, que hablaba alemán sin dificultad y llegó a debatir con Himmler respecto a la pretendida superioridad racial que defendían Hitler y los suyos. Así que podéis imaginar la cara que se les quedó a estos religiosos cuando el líder nazi les preguntó si ocultaban allí el Santo Grial. Por supuesto se fue con las manos vacías porque en el monasterio la pieza más antigua no era otra que la imagen de la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta por el color oscuro de su piel y que es una talla románica policromada del siglo XII de una gran belleza. La relación de los nazis con las reliquias no acaba aquí. Para quienes no lo hayáis visto, en este otro vídeo os hablamos de la lanza del destino. A día de hoy, podemos decir que quizá el mayor tesoro del Santo Cáliz son esas historias que se han ido escribiendo sobre él durante todos estos siglos y que su verdadera magia ha residido no tanto en hallarlo, como en su perenne búsqueda. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el mito de Lilith, madre de demonios y devoradora de niños? ¿Fue ella la primera esposa de Adán antes de que Dios creara a Eva? Durante milenios, una enigmática figura femenina ha ido transformándose de manera constante a través de la historia, asomándose aquí y allá en diversas culturas, siempre de manera fragmentada. Fue un demonio asesino de bebés, la primera mujer creada por Dios, la esposa de Adán, la serpiente del Edén, un súcubo, la madre de todos los demonios, la representación gráfica de lo peligrosas que eran las sufragistas del siglo XIX y recientemente un icono feminista. Hablamos, por supuesto, de Lilith. A pesar de ser más antigua que la mayoría de los personajes de la mitología abrahámica, sigue siendo una figura muy poco conocida por el gran público. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no es reconocida en el canon bíblico judeocristiano, una polémica de la que hablaremos más adelante. Pero ahora, para explicar su compleja trayectoria sin liar demasiado el relato, lo mejor es que intentemos hacerlo en orden cronológico. Empezamos. Los sumerios están considerados como la primera civilización del mundo. Habitaban en la zona sur de Mesopotamia, el área comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates en el actual Irak. Hace más de 5.000 años ya adoraban a una figura femenina llamada Inanna, posteriormente conocida como Ishtar por los babilonios, los acadios y los asirios.
Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la justicia, el poder político y la guerra, así que como podéis imaginar, era muy importante. Vinculada con el planeta Venus, también la llamaban Reina del Cielo y se la adoraba en al menos 7 templos repartidos por Mesopotamia. El principal era el templo de Eanna, que estaba situado en la ciudad de Uruk. Según algunos eruditos, aquella diosa pudo tener una gran influencia en la génesis de la diosa fenicia Astarte, que a su vez inspiraría la figura de la deidad griega Afrodita y por tanto a la romana Venus. Pero centrémonos en Lilith. Aunque es muy complicado, por no decir imposible, establecer su origen exacto, se cree que deriva de una clase de demonios de la mitología mesopotámica denominados Lilu o Lilitu, nombres derivados del sumerio Lil, que habitaban en las regiones más remotas o desiertas de la Tierra y eran especialmente peligrosas para las embarazadas, los recién nacidos y los niños pequeños. Eran demonios malignos del viento, y si habéis visto la saga de películas de El Exorcista, quizá os suene el nombre de su líder, Pazuzu, donde encontramos la primera mención conocida sobre el personaje de Lilith. En la epopeya de Gilgamesh, una famosa narración acadia escrita en verso que narra las proezas del rey Gilgamesh y que data del 3er milenio antes de Cristo, lo que la convierte en el poema épico más antiguo conocido. Pues bien, en su tablilla 12, que no forma parte de la obra original, sino que fue añadida en el año 600 a.C., cuando se tradujo la epopeya al asirio, se cuenta que la diosa Inanna tenía en Uruk un jardín sagrado en el cual había plantado el árbol Ulupu. Inanna lo dejó crecer durante 10 años, pero cuando quiso talarlo para construirse un trono con su madera, descubrió que entre las raíces vivía una serpiente. En su copa estaba el nido del pájaro Indugud, una divinidad menor, personificación de las nubes de tormenta, y en el interior de su tronco había construido su casa la doncella demonio llamada Lilith. Inanna pidió ayuda a Gilgamesh y éste mató a la serpiente y espantó a los otros 2 inquilinos indeseados. Indugud se marchó al monte y Lilith al desierto. Aunque esa es la versión más popular del mito, existe un viejo debate acerca de si realmente se habla de Lilith en la epopeya de Gilgamesh. Y es que el término original que aparece en la tablilla 12 para referirse a la criatura que habita en el interior del tronco del Ulupu es, perdona si no lo pronuncio bien, Quisikililake. No fue hasta 1932 cuando el estadounidense de origen ucraniano Samuel Noah Kramer, una de las principales autoridades en historia y lengua de Sumeria, tradujo por primera vez aquel término como Lilith. Pero otros expertos opinan que se debería traducir como espíritu, espíritu del agua o simplemente como búho, lo que parece más coherente con el hecho de que habitara en el tronco de un árbol. En cualquier caso, el hecho es que esa traducción de Kramer dio pie a que en 1937 el arqueólogo Henry Frankfurt y el experto en arameo Emil Krelin identificaran como Lilith a esta figura femenina que aquí os mostramos. Se trata de un altorrelieve de terracota conocido como relieve de la Reina de la Noche o relieve de Berney, datado entre los años 1800 y 1750 a.C., durante el reinado de Hammurabi. Fue hallado en el sur de Irak, aunque se desconoce dónde estaba ubicado originalmente, y en 1924 fue trasladado al Museo Británico, en Londres. Como veis, se trata de una mujer sobrenatural desnuda, con alas y garras de pájaro, posada sobre 2 leones y flanqueada por lechuzas.
Gracias a unos rastros de pigmento rojo, se sabe que estaba completamente pintada de ese color, excepto algunas zonas en las plumas de las alas donde se alterna el rojo con el blanco y el negro. Ahora bien, ¿se trata del demonio sumerio que era conocido como Lilitu o Lilith? Los expertos aún no se han puesto de acuerdo. La vinculación con Lilith se debe fundamentalmente a esa traducción de la epopeya de Gilgamesh que os hemos explicado antes, sustentada en el detalle de las garras de ave que tiene la figura y los búhos que la acompañan. De hecho, el propio Museo Británico admite la posibilidad de que se trate de Lilith. No obstante, este relieve parece haber sido creado como objeto de adoración y en la religión mesopotámica no se rendía culto a los demonios, ya que estos no tomaban comidas ni bebidas, de modo que no se les podía realizar ofrendas. Además, se encontraron figuras muy similares en jarrones y placas de barro de la misma época, vinculadas a la diosa del amor, es decir, a Inanna o Ishtar, la única diosa asociada con leones. Aunque el hecho de que las alas no estén desplegadas, sino que cuelguen hacia abajo, se suele vincular con demonios. Y ese detalle motivó que a la arqueóloga austriaca Edith Porada se le ocurriera otra interpretación, la preferida del Museo Británico. Aquella figura podría ser la diosa del inframundo, Ereshkigal, la hermana y antagonista de la diosa Inanna. Esta interpretación se apoya también en que originalmente el fondo del relieve estaba pintado de negro y podría representar a Ereshkigal en su momento de mayor poder, cuando se había apropiado de los símbolos divinos de su hermana: la corona con cuernos, la vara, el anillo, la peluca y quizá también de sus leones. Pasemos ahora a la mitología abrahámica. La historia de los judíos comenzó en Mesopotamia, pero en la Biblia hebrea el término Lilith solo aparece escrito una vez, en el libro de Isaías, formando parte de una lista de criaturas peligrosas que incluye chacales, lechuzas, milanos y avestruces. Sin embargo, generalmente Lilith simplemente es traducido como monstruo nocturno o bruja nocturna. Es decir, que no se cuenta nada sobre ella ni se contempla como un personaje con nombre propio. Aunque muchas veces se afirma que la historia de Lilith es una leyenda rabínica, no se describe en ningún texto judío antiguo. Es en otras fuentes del folclore judío, no en los textos sagrados, donde se narra el mito. La más antigua es el denominado Alfabeto de Ben Sirá, una obra medieval escrita entre el siglo VIII y el X de nuestra era. Jesús Ben Sirá fue un sabio judío helenístico famoso por haber escrito a principios del siglo II a.C. el libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirá, un compendio de comentarios sobre las escrituras que también es conocido como libro del eclesiástico. Pero la obra en la que se narra la historia de Lilith, el Alfabeto de Ben Sirá, a pesar de su título y a estar inspirada en el libro de la sabiduría, es de naturaleza muy distinta. De autor desconocido, se trata de una obra satírica, burlesca, con flatulencias, relaciones incestuosas y leyendas que parecen destinadas a escandalizar y ofender a los creyentes. En ella se cuenta que Dios, tras crear a Adán, para que no estuviera solo, creó a partir de la misma tierra de la que había surgido Adán, a una mujer, Lilith. Adán y Lilith empezaron a pelear de inmediato. Cuando quisieron mantener relaciones sexuales, Adán le dijo que él debía colocarse encima porque era superior a ella, pero Lilith se opuso a situarse debajo porque consideraba que ambos eran iguales, creados de la misma tierra. Adán no quiso ceder y Lilith, muy enfadada, se marchó volando. Adán, al verse solo, rezó a Dios diciéndole: «Soberano del universo, la mujer que me diste se ha escapado.
Así que Dios le respondió a Adán: si ella accede a regresar, bien, si no, 100 de sus hijos morirán cada día. Y envió a 3 ángeles llamados Senoi, Sansenoi y Semangelov a buscar a Lilith. Estos ángeles la encontraron y le dieron el mensaje de Dios, pero Lilith se mantuvo firme y no quiso volver. En su rebeldía les dijo a los ángeles que se dedicaría a causar enfermedades a los niños. Si el infante es varón, proclamó Lilith, tendré dominio sobre él por 8 días después de su nacimiento, y si es hembra, por 20 días. Los ángeles insistieron en que regresara con ellos, pero ella añadió: siempre que los vea a ustedes, o sus nombres, o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese infante. Y asumió la condena impuesta por Dios, de modo que todos los días perecen 100 demonios, los hijos que Lilith engendra con otros seres diabólicos. De igual manera, cuando a los bebés se les protege con amuletos que llevan los nombres de esos 3 ángeles, Lilith se ve obligada a cumplir su juramento y deja al niño en paz. Según explica el experto en historia de las religiones y profesor de la Universidad de Calgary, Eliezer Segal, esta historia de Lilith se incluyó en un popular compendio de leyendas rabínicas en inglés y comenzó a ser citada como una declaración rabínica representativa sobre el tema. Como suele suceder en tales casos, señala Segal, los autores posteriores siguieron copiándose unos a otros hasta que el error original se convirtió en un hecho histórico indiscutible. A la versión de Lilith como primera esposa de Adán se le fueron añadiendo detalles en la tradición popular. Tras rebelarse contra Dios y contra el hombre, se convirtió en un demonio femenino dominante y se emparejó con el rey de los demonios, Asmodeo, y juntos procreaban demonios sin cesar. En algunos relatos, Lilith encarnaba la lujuria y seducía a los hombres para arrastrarlos al pecado. En otros, Lilith era una bruja que estrangulaba a los recién nacidos antes de que cumplieran 8 días de vida. De hecho, existen amuletos mágicos hebreos del siglo XVII diseñados específicamente para ahuyentar a Lilith de los recién nacidos. Y entre los siglos XVI y XX, en los rituales judíos de nacimientos en la región de Suiza, Alsacia y el sur de Alemania, se podía encontrar el Grasmesser, un cuchillo redondeado que empleaba la partera o el esposo para dibujar alrededor de la parturienta un círculo mágico que protegiera a la criatura que estaba naciendo de las garras de Lilith y del mal de ojo. Lilith, como demonio de la noche que amenaza a los niños, aparece ya en los hechizos protectores de los cuencos de encantamiento judíos empleados en Babilonia entre los siglos IV a VI de nuestra era que se conservan actualmente. Los cuencos de encantamiento presentes en la mayoría de hogares se enterraban boca abajo debajo de las estructuras de las casas para atrapar o espantar a los demonios que pudieran acechar a las familias. En el centro del cuenco se dibujaba una representación de Lilith y a su alrededor, en espiral, los encantamientos protectores. Creían que Lilith tenía el poder de adoptar el aspecto físico de una mujer para seducir a su marido y concebir un hijo. Pero no contenta con eso, Lilith también intentaría matar a los hijos del matrimonio. Es probable que ahora os estéis preguntando, ¿y qué cuenta la Biblia cristiana sobre ella? ¿Aparece Lilith en algún capítulo? En Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando se habla de la creación de todas las cosas, se puede leer: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
En los siguientes versículos se cuenta que Dios ordenó a aquella pareja que se multiplicaran y les dio dominio sobre todas las criaturas vivientes. Todo ello durante el 6º día de la creación. Por tanto, se podría inferir que en aquel momento ya existían un hombre y una mujer. Pero, ¿qué mujer podía ser aquella si a Eva la generó más adelante en el 2º capítulo del Génesis, después de poner a Adán en el huerto del Edén y extraerle una costilla para a partir de ella crearle una compañera? Los partidarios de la existencia de Lilith esgrimen esta aparente contradicción como prueba de que, según la Biblia, antes de Eva existió otra mujer. En oposición a esa teoría, se puede argumentar que el capítulo 1 es una especie de resumen de lo que creó Dios y que en el capítulo 2 se empieza a detallar el proceso paso a paso, porque no es hasta el versículo 7 de ese 2º capítulo cuando se dice: entonces Dios, o Jehová o Yahvé, dependiendo de la versión de la Biblia que estés leyendo, formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Por lo que también Adán sería posterior a aquel 6º día en el que creó al hombre y a la mujer. Es decir, que si por esa aparente contradicción en el Génesis hubo otra mujer antes que Eva, igualmente debió existir otro hombre antes que Adán. Esa es la línea principal del debate acerca de la posible presencia de Lilith en la Biblia. Aunque también existe otro versículo polémico, concretamente Isaías 34:14, del que ya os hablamos antes cuando mencionábamos el libro de Isaías. Es en el que se dice su nombre dentro de un listado de criaturas peligrosas. El versículo dice así: servirá de encuentro para los gatos monteses y las hienas. Allí las cabras salvajes se llamarán unas a otras. Allí el animal nocturno vivirá y encontrará descanso. En la gran mayoría de las versiones de la Biblia se traduce de ese modo, como animal nocturno. Solo en unas pocas versiones se lee: allí Lilith vivirá y encontrará descanso. Un caso llamativo es la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón. En ella, en Isaías 34:14, no se traduce como Lilith ni como animal nocturno, sino como Lamia, lo que establece una lejana conexión entre Lilith y las vampiras modernas. Ahora veréis por qué. En la mitología griega, Lamia era una hermosa mujer a la que el dios Zeus tomó como amante. La esposa de Zeus, Hera, se vengó de Lamia, haciéndola enloquecer para que matara a sus propios hijos, y además la convirtió en un monstruo. De cintura para abajo tenía el cuerpo de una serpiente. Para rematar, Hera la condenó a que no pudiera cerrar nunca los ojos. De ese modo, jamás podría dormirse y se volvería loca. Desde entonces, Lamia sentía una envidia irrefrenable por las madres que veía y, furiosa, devoraba a sus bebés. Aunque en origen era un único monstruo, en la mitología grecorromana también se hablaba de las lamias como una clase de monstruos nocturnos que seducían a los hombres para luego beberse su sangre y o devorarlos, es decir, que en cierto modo eran un antecedente de las vampiras modernas. Aparte de en las mitologías que ya hemos mencionado, también podemos encontrar a Lilith en obras cabalísticas como el Zohar o el Tratado de la Emanación Izquierda, así como en movimientos ocultistas y en corrientes satanistas, ya sea como esposa de Satán, como madre de demonios o como súcubo. ¿Y qué hay de la cultura árabe? Pues en ella existe la figura de Karina, un espíritu similar al súcubo, que tras ser rechazado por Adán se apareó con Iblis, que es el nombre que se le da al diablo en el Islam. Con él, Karina engendró un montón de demonios, por lo que fue conocida como madre de demonios.
Además, para vengarse de Adán, intenta acabar con su descendencia, todos los niños humanos. Para lograrlo, provoca abortos, causa impotencia a los hombres y ataca a los niños pequeños con enfermedades. Como veis, aunque con un nombre diferente, el personaje de Lilith también está presente en esa cultura. Es muy posible que incluso después de escuchar todos los roles de Lilith que ya hemos descrito, estéis pensando que a vosotros os parece recordar una versión del mito diferente. Que fue ella la serpiente que tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido en el paraíso, que es la reina de las brujas, que en realidad se trata de una diosa madre vilipendiada por las grandes religiones. Y estaréis en lo cierto, porque a lo largo de los siglos más recientes, Lilith ha aparecido de manera recurrente en todo tipo de manifestaciones artísticas y con diferentes propósitos. Tradicionalmente, Lilith ha servido como encarnación del paradigma de la mujer malvada y peligrosa, la femme fatale de la que los hombres debían mantenerse alejados. Su mito ayudaba a transmitir un mensaje de advertencia. Guardaos de las mujeres seductoras, independientes o rebeldes, porque aquellas que no acatan la autoridad de Dios ni del hombre son los demonios más terribles que os podáis imaginar. Por ejemplo, en el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con los inicios del sufragismo, ya sabéis, aquel movimiento internacional que reclamaba que las mujeres tuvieran derecho a votar, a los artistas de la hermandad pre-rafaelita en Inglaterra les dio por recuperar figuras clásicas de mujeres peligrosas para el hombre, como Salomé o Judith. Y también, por supuesto, a Lilith, mostrándola seductora y altiva como la mujer demoníaca que enciende el deseo del hombre y lo incita a pecar, arrastrándolo así a su destrucción. En el feminismo actual, el mito de Lilith como primera esposa de Adán, al margen de consideraciones como las que ya hemos comentado acerca del origen de esa historia o de creencias religiosas, es recordado como un ejemplo del modo en que las narrativas tradicionales judeocristianas han intentado legitimar desde tiempos inmemoriales la autoridad del hombre sobre la mujer. Lilith, la mujer fuerte que no se deja dominar por el varón y se rebela y abandona a su esposo, sufre el castigo divino y acaba convertida en un demonio. A fin de compensar al hombre afrentado, Dios crea a Eva, pero para no cometer el mismo error, esta vez la genera a partir de una costilla de Adán. De ese modo, la jerarquía queda bien clara desde el principio y la nueva mujer sabe que el hombre es su superior. Eva, curiosa y desobediente, incumplirá el mandato divino al comer del fruto prohibido y arrastrará a Adán al pecado, pero se arrepentirá de sus actos. A Lilith, en cambio, se la representa como una malvada que desobedece y no solo no vuelve al redil con la cabeza gacha, sino que persevera progresivamente en su perversión, dando rienda suelta a su capacidad de despertar la lujuria. En resumen, Lilith es una de las figuras mitológicas más longevas y temidas, y pese a ello también una de las más desconocidas, sobre todo si comparamos su fama con la de otro personaje que se rebeló contra Dios, Lucifer. Ya la consideremos una diosa, un monstruo o la primera mujer, podemos distinguir en Lilith, por su reivindicación de la igualdad y la libertad, uno de los símbolos feministas más antiguos, si no el más antiguo, de la historia. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del diablo? En la Biblia no se cuenta demasiado acerca de él. Entonces, ¿de dónde surgió todo lo que sabemos sobre Satanás? Antes de comenzar, queremos aclarar que en el vídeo de hoy vamos a hablar de la figura de Satanás desde una perspectiva histórica, cultural y artística.
Respetamos las creencias religiosas de todo el mundo y nuestra única intención es divulgar conocimiento sin valorar ni juzgar el trasfondo teológico del personaje. Empezamos. La figura del diablo, también conocido popularmente como Satanás, Lucifer o Belcebú, entre otros muchos nombres, ha ido transformándose a lo largo de los siglos. Actualmente, en la cultura occidental, el diablo es la personificación del mal, el máximo antagonista de Dios, aquel contra el que rivaliza por hacerse con las almas de los humanos, creando el mal en el mundo y tentando a los hombres y las mujeres para que caigan en el pecado. Sin embargo, como veremos a continuación, no siempre tuvo esa consideración. En casi todas las religiones de la historia podemos encontrar innumerables demonios con un catálogo inmenso de poderes y aspectos físicos diferentes. Y es que cuando se cree en la existencia de seres superiores responsables de todos los dones que nos ofrece el mundo, resulta lógico que también haya seres responsables de las cosas malas, desde las enfermedades a las catástrofes naturales, pasando por la incitación a que los humanos cometamos crímenes y otros pecados. Pero ¿de dónde surge el diablo, ese rey de los demonios a quien todos han de temer? Aunque la figura del diablo está presente en las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el término Satán procede del imperio persa aqueménida, allá por el siglo VI a.C. Posteriormente fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa y podemos encontrarlo en el libro de los números del Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento de la Biblia. No es un nombre propio, sino un término que aparece siempre como Ha-Satán, es decir, el Satán, que en hebreo significa el adversario, el rival, y que también podía entenderse en un ámbito jurídico como el acusador. Las traducciones latinas transformaron ese nombre en Satán o Satanás. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece acusando a Job ante Dios de ser piadoso únicamente porque lleva una vida muy feliz y llena de dones. Satán o Satanás persuade a Dios de que le permita poner a prueba la fe de Job, arrebatándole su familia, sus bienes y su salud, para ver si, carente de todo eso, aún se mantiene igual de fiel al Señor. También aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tentando a Jesús en el desierto. Por supuesto, existen muchas versiones, traducciones e interpretaciones de la Biblia, pero en general, Satanás no es descrito como un enemigo de Dios, sino como un miembro más de su corte de ángeles, aunque perverso. Alguien que acusa a los demás para hacerlos caer en desgracia a ojos de Dios. De ese papel procede la palabra española diablo, derivada del latín cristiano diabolus, que a su vez es un préstamo del griego antiguo diabolos, que puede traducirse como el que lanza algo entre otros, o en el lenguaje de la justicia como el que lanza acusaciones o calumnias para separar, para dividir y crear inquinas y odios. Aparte de Satanás, en la Biblia hay otras figuras que posteriormente se han identificado con el diablo, como la serpiente del jardín del Edén, que tienta a Eva con la manzana. Pero desde un punto de vista literal, en el Génesis no se dice que esa serpiente fuera Satanás. La vinculación entre ambos personajes surge a raíz de que en el Apocalipsis hay un pasaje que describe a Satanás como un dragón o una serpiente, y a que en el Génesis Dios maldijo a la serpiente por sus malos actos, lo que dio pie a la interpretación de que aquella serpiente podía ser el propio Satanás transmutado. Sea como fuere, en la Biblia Satanás tiene un papel relativamente pequeño y la información que se ofrece sobre su aspecto físico, sus habilidades, su historia o sus actos es escasa. Por tanto, la construcción del personaje tal como lo conocemos hoy es posterior. En los primeros siglos de nuestra era, conforme el cristianismo fue expandiéndose, el diablo también ganó peso como personaje. Pasó a ser descrito como un ser antagónico de los mandatos del Señor que se dedica a tentar a los seres humanos
para que caigan en el pecado y acaben en el infierno, ese lugar terrorífico al que él mismo había sido condenado por Dios. Poco a poco su imagen comenzó a incorporar más elementos y detalles que, como mencionábamos, no figuran en la Biblia. Algunos fueron tomados de otras mitologías, como por ejemplo la griega. Y es que el diablo cristiano tiene mucho que ver con Hades, el dios griego del inframundo, aunque este no era descrito como alguien malvado, sino que, al igual que el resto de los dioses de la mitología griega, tenía una personalidad ambivalente, muy humana. Las deidades griegas y romanas eran como cualquier persona. Podían ser caprichosas, valientes, ambiciosas, envidiosas, generosas, agradecidas, vengativas. No presentaban la dicotomía bueno-malo del cristianismo, donde Dios es todo amor y bondad y el diablo es el mal personificado. Un detalle que Hades aportó al diablo fue el tridente que suele empuñar Satanás, aunque en el caso de Hades era un vidente con B, un arma similar a una horquilla. Como es sabido, el dios griego que tenía un tridente era Poseidón. De igual modo, aunque el infierno, entendido como el sitio donde tras la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores, existen muchas otras religiones, como el Gehenna del judaísmo, el Helheim de la mitología nórdica. En sus representaciones artísticas guardan una gran similitud con el Tártaro griego, el rincón de los dominios de Hades, donde se torturaba a las almas, una mazmorra de sufrimiento situada en un profundo abismo, en el fondo de la tierra. El aspecto con el que el diablo fue representado por los artistas de la Edad Media bebió de su descripción en el Apocalipsis bíblico, donde se le menciona como un dragón o serpiente. De ahí que lo retratarán como una criatura peluda, cubierta de escamas, con largas uñas o garras y en ocasiones con alas. Cuanto más aterrador fuera su aspecto, más efectivo resultaría como herramienta para disuadir a los fieles de cometer pecados. Y es que en una época en la que muy pocos sabían leer y la gran mayoría de la población solo contemplaba obras de arte cuando acudía a la iglesia, casi todas las pinturas eran recursos didácticos cuyo objetivo era hacer el cristianismo visible a ojos de toda la población. Y cuanto más impactantes y llamativas fueran las imágenes, mejor cumplirían su función. Eso en cuanto a su representación artística. Sin embargo, a nivel teológico, el diablo apenas tuvo importancia en la Edad Media. No era en absoluto un rival terrorífico ni una seria amenaza para los santos que en los cuentos y narraciones casi siempre frustraban sus planes o lograban engañarlo en los tratos siendo más astutos que él. El diablo solía ser un personaje cómico del que los buenos cristianos podían burlarse gracias a que el bien siempre era superior al pecado, o incluso digno de lástima, ya que por empeñarse en seguir el camino del mal, solo sufría desgracias y calamidades. Un buen ejemplo de la representación medieval del diablo lo encontramos en el Infierno, la primera parte de la Divina Comedia escrita a principios del siglo XIV. En la obra de Dante Alighieri, Lucifer es un gigante con 3 cabezas y colosales alas de murciélago que, encajado hasta el pecho, en un paraje congelado en el 9º círculo del infierno, se dedica a devorar a los pecadores. Es una criatura que horripila, pero al mismo tiempo da lástima porque allí aprisionado en completa soledad, aletea impotente y así únicamente consigue generar más vientos gélidos que perpetúan los hielos. No es el rey del infierno, sino un recluso más, una criatura trágica y grotesca. ¿Y qué hay de la popular imagen del diablo con un aspecto casi humano, pero con pezuñas, patas de cabra y cuernos y barba de chivo? ¿Cuándo surgió? Fue durante el Renacimiento, inspirada por la figura de Pan, el dios griego de los pastores y los rebaños, que los romanos transformaron en Fauno, el dios de los campos y los bosques. Los artistas comenzaron a representarlo con los atributos físicos de Pan y varios detalles atribuidos a este también se añadieron al personaje del diablo. Por ejemplo,
Pan también era el dios de la sexualidad masculina y tenía un apetito sexual insaciable. Le gustaba espiar desde las sombras a las jóvenes y espantaba a los hombres que entraban en sus terrenos. Además, era muy irascible y también era un músico virtuoso, otro de los detalles que empezó a atribuírsele al diablo en la cultura popular a través de cuentos y leyendas. ¿Y qué hay del color del diablo? ¿Por qué se le suele asociar con el rojo? Aunque en la actualidad ese es su color característico, a lo largo de la historia ha sido pintado de muchos colores. Al principio predominaban el verde y el negro, en la época en que se le representaba con rasgos monstruosos de serpiente o dragón. Pero más tarde el rojo ganó protagonismo por su asociación con el fuego del infierno, la sangre y la ira. Es posible también que el hecho de que el rojo sea un color llamativo que destaca bien en escenas de atmósferas oscuras contribuyera a su éxito entre los artistas. Pero no hay ninguna certeza sobre cuándo ni dónde surgió esa costumbre, si es que hubo una única fuente primigenia que inspirara a las demás. Más adelante, en 1667, fue publicada una obra maestra de la literatura universal que dio pie a un nuevo enfoque del personaje del diablo, El paraíso perdido, del poeta inglés John Milton. En aquel poema narrativo, Lucifer era un ángel muy hermoso que decidió rebelarse contra Dios porque éste no quiso aceptar que los ángeles, aunque los hubiera creado él, eran seres dotados de voluntad propia y que merecían ser libres, igual que cualquier otra criatura, sin estar obligados a acatar siempre la autoridad de Dios. Tras su rebelión fallida, Lucifer fue confinado en el infierno como castigo, y allí adoptó el nombre de Satanás y afirmó con rabia: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». Así pues, Lucifer es presentado como la figura trágica de un rebelde que sufre un castigo eterno por defender ideales como la libertad y la igualdad y enfrentarse a lo que él consideraba una monarquía opresiva. Esa visión de Lucifer como un personaje carismático e idealista que se enfrenta al poder establecido fue recogida por los artistas románticos como Lord Byron a principios del siglo XIX. Aunque en el cristianismo al diablo se le conoce popularmente como Satanás o Lucifer de manera indiferente, para ser precisos, Lucifer, que significa portador de luz, era el nombre del ángel que desafió a Dios y que, una vez caído en los infiernos, adoptó el nombre de Satanás. Es decir, que las aventuras de Lucifer son algo así como la precuela de Satanás. En otros sistemas de creencias, Lucifer y Satanás ni siquiera son el mismo personaje, sino dos seres malvados diferentes. Por si os lo estáis preguntando, otro de los nombres con los que se suele llamar al diablo, Belcebú, procede del dios cananeo Baal, que no era un ser maligno ni un demonio, sino el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. En la ciudad filistea de Ecrón adoraban a una deidad derivada de Baal que se llamaba Baal-Zebul, que significaba señor de la casa. Pero durante la Edad Media, los masoretas, judíos encargados de copiar las Sagradas Escrituras, decidieron burlarse de aquel ídolo. Le cambiaron el nombre por Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, y posteriormente tanto judíos como cristianos pasaron a considerarlo un demonio e incluso a asociar su nombre al propio Satanás. En la interacción del diablo con los seres humanos siempre han jugado un papel clave los pactos. Satanás accede a conceder dones terrenales o habilidades mágicas a cambio de cobrarse el alma de aquel incauto que firma el acuerdo. Este tipo de pactos con el diablo se puede encontrar en la tradición literaria y el folclore de todo el mundo occidental, pero una de las versiones de mayor influencia cultural es la de la leyenda alemana del siglo XVI referente a Fausto y Mefistófeles. Aunque existen múltiples
versiones de esa leyenda. En líneas generales, Fausto es un erudito ambicioso e insatisfecho que hace un pacto con Mefistófeles, que es un mensajero del diablo o la personificación del diablo mismo, según la obra. En una de las primeras versiones recogidas por escrito, Fausto se compromete a entregar su alma al cabo de 24 años, a cambio de que durante ese tiempo Mefistófeles responda a todas las preguntas que Fausto le formule, lo que le proporciona un gran conocimiento que emplea en lograr placeres mundanos. Por supuesto, acaba en el infierno. La versión más conocida de la leyenda de Fausto es la del poeta alemán Goethe, escrita a principios del siglo XIX. Y durante las representaciones teatrales de esa versión, el personaje de Mefistófeles, un embaucador con un gran encanto personal, aparecía ataviado completamente de rojo, con medias, una capa y una capucha ajustada que cubría sus cuernos. Fue esa imagen del diablo la que posteriormente, a través de los cómics, los anuncios publicitarios y el cine, se popularizó hasta bien avanzado el siglo XX. En la actualidad, el personaje del diablo sigue apareciendo con frecuencia en novelas, películas, series de televisión y todo tipo de expresiones artísticas. Y es que, dejando al margen valoraciones teológicas, un personaje que ha logrado evolucionar tantas veces a lo largo de la historia sin perder el interés del público, haciéndolo reflexionar sobre cuestiones tan profundas como humanas, es un personaje al que le queda mucho recorrido por delante. Bienvenidas, mentes curiosas. El Leviatán, el terrorífico monstruo marino de la Biblia, ¿es una criatura mitológica o existió en realidad? ¿Sabíais que hace pocos años se descubrieron en Sudamérica los restos de una bestia colosal que podría encajar con las descripciones del Leviatán? De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, de sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Con frases como estas, el libro de Job nos sumerge en una de las descripciones más aterradoras de toda la literatura antigua. Nos presenta una criatura de poder inconcebible, un ser ante el cual toda arma humana resulta inútil. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Podemos leer en el capítulo 41, versículo 33. Este es el Leviatán, el terror de los mares, una pesadilla que ha atormentado la imaginación humana durante milenios. Pero, ¿qué era exactamente esta bestia formidable? ¿Una simple alegoría del mal, una metáfora poética para describir las fuerzas indómitas de la naturaleza? ¿Un símbolo teológico del poder absoluto de Dios sobre su creación? ¿O podría ser el recuerdo distorsionado transmitido a través de generaciones de un animal real y temible que alguna vez surcó los océanos de nuestro planeta? La figura del Leviatán es heredera de las antiguas tradiciones mitológicas del Próximo Oriente, un concepto conocido por los estudiosos como Chaos Kampf o la lucha contra el caos. En las cosmogonías de estas primeras civilizaciones, el mundo no se creaba a partir de la nada, sino a través de la victoria de un dios del orden sobre una monstruosa personificación del caos primordial, casi siempre representada como un dragón o una serpiente marina. Mucho antes de que los escribas hebreos lo mencionaran, existían ya los ancestros mitológicos del Leviatán. Así, en los textos de la ciudad de Ugarit, en la actual Siria, se habla de la gesta del dios Baal, quien se enfrenta y derrota a Lotán, un monstruo marino descrito como una serpiente tortuosa. Esta criatura representaba las fuerzas destructivas del mar, y la victoria de Baal aseguraba la fertilidad de la tierra y el orden del cosmos.
La similitud fonética y conceptual del Lotán con el Leviatán bíblico resulta bastante evidente. Por otra parte, en el poema épico babilónico Enuma Elish se narra que la creación dio comienzo con una batalla celestial. El joven dios Marduk se enfrentó a Tiamat, una diosa del mar salado, a menudo representada como una gigantesca serpiente o un dragón marino, que encarna el caos. Tras matarla, Marduk divide su cadáver en dos y utiliza una mitad para formar los cielos y la otra para crear la tierra. De nuevo encontramos el mismo patrón. El orden divino nace de la derrota de un monstruo marino que sembraba el caos. Estas historias no eran simples cuentos, sino complejas narrativas teológicas que intentaban ofrecer una explicación al origen del mundo. El mar, con su poder impredecible y destructivo, era la metáfora perfecta para el caos que amenazaba constantemente la frágil existencia de los seres humanos. La derrota del monstruo marino suponía una garantía de que una fuerza divina y ordenadora regía el universo. De igual manera, los autores bíblicos inmersos en este universo cultural no crearon al Leviatán de la nada, tomaron este arquetipo tan poderoso y lo adaptaron a su propia visión monoteísta. Pero en la Biblia, el monstruo no era una criatura a la que debía derrotar un dios como Baal o Marduk para crear el mundo, sino una de las creaciones del único Dios, Yahvé, una prueba viviente de su poder incomparable. Dentro de los propios textos bíblicos, el Leviatán no es una figura estática. Su descripción y su propósito teológico varían notablemente de un libro a otro. Sus apariciones más importantes se encuentran en los libros de Job, los Salmos e Isaías, revelando una fascinante evolución en su concepción. La descripción más extensa y detallada del Leviatán, casi como si la hubiera escrito un zoólogo, se encuentra en el libro de Job. Tras escuchar las quejas de Job sobre su sufrimiento inmerecido, Dios le responde no con una explicación, sino con una demostración de poder. Le presenta dos de sus creaciones más formidables para ilustrar la infinita brecha que existe entre la omnipotencia divina y la limitada comprensión humana. El Behemoth en la tierra y el Leviatán en el mar. El capítulo 41 del libro de Job retrata al Leviatán de forma muy detallada como una criatura a la que no se puede derrotar. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como con apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Es decir, que sus escamas funcionan como escudos impenetrables. Cualquier arma humana resulta ridícula ante él. La espada, la lanza, el dardo, la saeta o la jabalina no le hacen mella y considera el hierro como paja y el bronce como un leño podrido. Posee unas fauces colmadas de hileras de dientes terroríficos y su corazón, insensible al miedo o la piedad, es duro como piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan, a causa del estruendo quedan confundidos. Su retrato es el de un ser sobrenatural cuyos estornudos dan destellos de luz, con ojos que son como los párpados del alba. Sin embargo, el punto teológico crucial de esta criatura no es solo el poder del monstruo, sino el hecho de que está bajo el dominio absoluto de su creador. Dios le pregunta a Job con ironía: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? La respuesta es obvia. El ser humano no tiene nada que hacer frente a una criatura como el Leviatán, que desafía a todo ser altivo. Y pese a ser tan magnífico, no es más que una criatura sujeta a la voluntad de Dios. Si en Job el Leviatán es una criatura aparentemente real, en otras partes de la Biblia adopta un rol más simbólico y mitológico. Por ejemplo, los versículos 13 y 14 del Salmo 74 se remontan al acto de la creación y presentan al Leviatán como el enemigo primordial ya derrotado. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas,
Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Esta imagen de un monstruo con varias cabezas lo conecta directamente con el Lotán y el arquetipo del Chaoskampf. Su aniquilación, como ya mencionamos, es el acto fundacional que permite el establecimiento del orden en el mundo. En Isaías capítulo 27, versículo 1, la figura del Leviatán se proyecta hacia el futuro, hacia el final de los tiempos. Aquí se le describe como un dragón marino que será destruido por Dios en el día del juicio. Aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. El monstruo deja de ser una criatura natural para convertirse en un símbolo de las fuerzas del mal o de los gobiernos paganos que oprimen al pueblo israelita, como Egipto o Babilonia, y que serán finalmente aniquilados. Asimismo, en el Salmo 104, versículo 26, aparece una mención que al menos suena menos amenazadora, ya que se describe la majestuosidad de la creación divina y menciona que Dios creó al Leviatán simplemente para jugar con él, lo que lo presenta más como una mascota colosal que como una fuerza del caos. Allí surcan las naves y el Leviatán que hiciste para jugar en él. Esta diversidad de representaciones revela claves importantes sobre esta figura monstruosa. Por un lado, la inconsistencia descriptiva, una criatura de una sola cabeza en Job frente a un monstruo de múltiples cabezas en los Salmos, refuerza la idea de que no se está hablando de un animal real y concreto. Leviatán parece ser un término conceptual que engloba la idea del gran monstruo marino caótico, lo que permitió a los autores bíblicos recurrir a diferentes tradiciones visuales según sus necesidades narrativas. Por otro lado, la evolución de su rol, pasado, presente y futuro, demuestra su flexibilidad como símbolo. Es una figura poderosa que los autores usan para hablar de la creación, del poder de Dios sobre la naturaleza y de la victoria final sobre el mal. Si el Leviatán no era una criatura contemporánea a los autores bíblicos, ¿de dónde surgieron sus rasgos físicos que nos resultan tan aterradores? La respuesta podría hallarse bajo nuestros pies. La hipótesis más fascinante y racional es la de que la idea de ese monstruo surgiera a partir de los fósiles de animales que sí existieron. Las civilizaciones antiguas posiblemente encontraron huesos petrificados de criaturas extrañas y de tamaño colosal. Sin el conocimiento que hoy tenemos de geología, paleontología o de la teoría de la extinción, la interpretación más lógica era que se trataba de los restos de dragones, gigantes y monstruos de sus mitos y leyendas. No veían un cráneo gigantesco o una columna vertebral serpentina como reliquias de un pasado de millones de años, sino como la prueba de que el mundo mítico era real. No hay duda de que existen verdaderos titanes de los océanos prehistóricos que pueden haber inspirado la leyenda del Leviatán. Un ejemplo lo encontramos en el Basilosaurus. Pese a que su nombre en griego antiguo significa reptil rey, no era un reptil, sino una ballena primitiva que vivió hace unos 40 millones de años. Su cuerpo era extraordinariamente largo y sinuoso, y podía llegar a medir hasta 18 metros. El hallazgo de un esqueleto como el suyo, especialmente en lugares como Egipto, fácilmente pudo ser interpretado como los restos de la monstruosa serpiente de las leyendas. También tenemos al Mosasaurus, el lagarto del río Mosa, que no era un dinosaurio, sino un gigantesco reptil marino emparentado con los lagartos y serpientes actuales, que dominó los mares a finales del Cretácico. Con hasta 17 metros de longitud, poseía un cráneo robusto y mandíbulas letales que además contaban con un juego adicional de dientes en el paladar,
los cuales usaba para sujetar firmemente a sus presas e impedir que escaparan. Su apariencia era la de un auténtico dragón marino. Sus fósiles, distribuidos por todo el mundo, pudieron proporcionar un modelo perfecto a la hora de idear un monstruo invencible. Y no podemos olvidarnos del Pliosaurus, un género de reptiles marinos del Jurásico que eran auténticas máquinas de matar. A diferencia de los plesiosaurios de cuello largo, los cuellos de los pliosaurios eran cortos y musculosos, y sus cráneos desproporcionadamente enormes. Eran superdepredadores, cuya ferocidad encaja con la descripción de la bestia que aparece en el libro de Job. Aparte de estos tres candidatos que acabamos de mencionar, os tenemos que hablar de un cuarto caso que resulta aún más llamativo, y es que la ciencia moderna hace relativamente poco descubrió a un animal que hoy lleva el nombre del mito, Leviatán, por derecho propio. Fue en 2008, en el desierto de Pisco, en Perú, cuando un equipo de paleontólogos localizó un cráneo de 3 metros que pertenecía a un cachalote prehistórico. La criatura era tan formidable que sus descubridores le dieron el nombre de Liviatán melvillei, Liviatán por influencia del nombre en hebreo, y Melvillei en honor al escritor estadounidense Herman Melville, autor de la novela Moby Dick. Pues bien, el Liviatán fue el terror del Mioceno hace unos 9 millones de años. Podía llegar a medir hasta 17 metros y medio y en la boca tenía su arma más devastadora. A diferencia del cachalote moderno que solo posee dientes en la mandíbula inferior, el Liviatán contaba con dientes funcionales y enormes en ambas mandíbulas. Algunos os estaréis preguntando cuánto medían estos dientes, ¿verdad? Hasta 36 centímetros de longitud. Estos dientes, los más largos encontrados en cualquier animal conocido hasta ahora, estaban diseñados para un propósito: cazar y devorar a otras ballenas. En el libro de Job se decía sobre el Leviatán: ¿quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. El animal real, el Liviatán, fue un superdepredador que compartió los océanos y compitió directamente con el tiburón gigante megalodón, de quien ya os hablamos en el vídeo sobre lo que ocurrió en la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Aunque el Liviatán melvillei desapareció millones de años antes de que se escribiera la Biblia, su existencia demuestra que los océanos de la Tierra albergaron en el pasado a criaturas tan aterradoras o más que las de cualquier mito. Y aquí se cierra un círculo fascinante. Un mito antiguo, posiblemente inspirado por el hallazgo de fósiles desconocidos, da nombre a un animal prehistórico real que encarna a la perfección la esencia de ese mismo mito. Queda claro que la existencia de una criatura como el Leviatán bíblico en tiempos históricos es insostenible. La brecha temporal entre los grandes reptiles y mamíferos marinos y la civilización humana es de millones de años, de manera que la hipótesis de que los fósiles sirvieron de inspiración física parece la conexión más lógica. Sin embargo, la vida del Leviatán no terminó con su extinción o con el fin de la era de los mitos. Renació transformado en un poderoso símbolo en un campo inesperado: la filosofía política. Fue en 1651, en una Inglaterra devastada por la guerra civil, cuando el filósofo Thomas Hobbes publicó su obra magna, titulada Leviatán. Para Hobbes, el estado de naturaleza, la vida sin gobierno, era un infierno de guerra de todos contra todos, donde la existencia era solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Para escapar de este caos, argumentaba, los individuos deben acordar un pacto social, ceder parte de su libertad a una autoridad soberana y absoluta: el Estado. Hobbes
eligió deliberadamente el nombre del monstruo bíblico para este estado soberano. Al igual que la bestia de Job, el estado leviatán es un poder artificial, en este caso creado por el hombre, pero de una fuerza tan descomunal que infunde temor y sobre el cual no existe poder terrenal superior. Su objetivo es mantener la paz y el orden, sometiendo las pasiones destructivas de los individuos. Desde entonces, el leviatán se ha transformado en la cultura popular en el arquetipo del monstruo marino colosal, inspirando a criaturas de la literatura como Moby Dick y apareciendo en muchísimas películas, videojuegos y obras de arte, como un recordatorio de lo poderoso y terrible que puede llegar a resultar lo desconocido. Pero entonces, ¿existió de verdad el leviatán, una criatura que escupía fuego y aterrorizaba a los marineros en los tiempos bíblicos? La evidencia apunta a que esta criatura surgió, como hemos visto, a partir de la mitología, la teología y quizá incluso la paleontología. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia que se esconde tras la sábana santa, uno de los objetos más misteriosos y estudiados del mundo? ¿Realmente cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión? ¿O se trata simplemente de un engaño perpetuado durante siglos? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la sábana santa, también conocida como el sudario de Turín o el sudario santo? Para muchos creyentes, aquella tela de 444 centímetros de largo por 112 de ancho, hecha de lino, fue la empleada por José de Arimatea para envolver el cuerpo de Cristo cuando lo bajaron de la cruz donde pereció, y que con ella lo colocaron en el sepulcro del que resucitaría al tercer día, dejando allí aquel sudario que halló San Pedro. Según esta versión, la enigmática figura humana que se puede apreciar en la tela no es otra que la de Jesús, impresa milagrosamente en el lienzo. De ser así, este que veis en pantalla sería el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Esta opinión encuentra algún sustento en la Biblia, pero muy leve, ya que en ella, concretamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sí se menciona que un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea le pidió permiso a Poncio Pilato para llevarse el cuerpo de Cristo después de ser crucificado y que lo colocó en el interior de un sepulcro envuelto en un sudario de lino. Pero no se explica nada más sobre aquella tela. Y de haber quedado la efigie de Jesús impresa en ella, ¿no habría merecido semejante milagro que le dedicaran al menos un versículo o dos? Por otro lado, los evangelios mencionan un par de detalles que ponen en duda la autenticidad de la sábana santa de Turín y de los que os hablaremos más adelante. Primero vayamos a la historia real documentada de esa pieza misteriosa que sigue siendo objeto de devoción y de debate. Actualmente se conserva en la localidad italiana de Turín, en la capilla de la Sábana Santa. Adosada a la catedral de la ciudad y conectada con el Palacio Real, la capilla fue construida a finales del siglo XVII, expresamente para albergar la reliquia de la que estamos hablando. Pero, ¿de dónde salió la Sábana Santa? Sus orígenes históricos solo pueden rastrearse hasta el año 1353, cuando un caballero francés llamado Godofredo de Charny dotó en su pequeño feudo de Lirey, cerca de Troyes, en el centro de Francia, una colegiata, es decir, un templo católico que sin ser catedral posee un cabildo, un órgano colegiado de clérigos que pueden aconsejar al obispo, en este caso, al obispo de Troyes. Aunque en el acta fundacional de aquella colegiata no se menciona que se le hubiera confiado el sudario de Cristo, allí comenzó a exhibirse la sábana santa. Lo sabemos a raíz de que en 1390 el obispo de Troyes, Pierre d'Arcy, escribiera un largo memorando
al antipapa Clemente VII, quien había sido reconocido como papa por la Iglesia de Francia durante el cisma de Occidente. En aquel memorando, Darcy protestaba porque en aquella colegiata de Liré llevaban años exhibiendo una tela larga que supuestamente llevaba una imagen del cadáver de Jesucristo y que, en su opinión, era una falsificación. Clemente VII, en respuesta, emitió una bula que permitía a los canónigos de Liré seguir exhibiendo el sudario, sí, pero siempre y cuando dejaran claro que se trataba de una representación artística de la pasión de Jesús y no una reliquia verdadera. ¿Y cómo había llegado la sábana santa a la colegiata de Liré? Lo más lógico es pensar que la hubiese donado el caballero Godofredo de Charny, el cual, además de batallar contra los ingleses en la Guerra de los 100 años, había participado en la Cruzada de Esmirna, en el sur de Grecia. No obstante, como ya hemos mencionado, en el acta de fundación de la colegiata fechada en 1353 no se menciona tan preciada reliquia, y Godofredo de Charny pereció tan solo 3 años más tarde, en la batalla de Poitiers de 1356, combatiendo una vez más contra los ingleses. Por otra parte, en el memorando que había remitido a Clemente VII, el obispo de Troyes explicaba también que aquella falsa tela llevaba mucho tiempo siendo exhibida, ya que uno de sus predecesores en el cargo, el obispo Henri de Poitiers, ya había investigado alrededor de 1356, el mismo año de la muerte del caballero Charny, las afirmaciones de autenticidad de la tela, y que, furioso, Poitiers llegó a la conclusión de que aquel supuesto sudario no era más que una astuta falsificación inventada por un artista contemporáneo. Teniendo en cuenta todos esos datos, ¿había alguna relación entre el sudario y Godofredo de Charny, o aquella tela que exhibían en la colegiata de Liré había llegado hasta allí por alguna otra vía? Hace unos años, en 2009, en un pueblo cercano a Liré llamado Machy, unas personas que estaban explorando un campo con un detector de metales hicieron un hallazgo que permitió arrojar algo de luz sobre aquel antiguo misterio. Encontraron un molde de fundición medieval para fabricar insignias de peregrino del Santo Sudario, en el que se ve a 2 clérigos sosteniendo un trozo de tela de sarga de espiga con la misma doble impresión del cuerpo de un crucificado que se puede apreciar en el sudario de Turín. Y justo debajo, flanqueando la inscripción SVAIREIHV, que significa Santo Sudario de Jesús, están los escudos de las familias Charny y Vergy. ¿Vergy? Jeanne de Vergy era la joven esposa de Godofredo de Charny, y el hecho de que en la insignia el escudo de los Vergy esté a la diestra de Cristo, posición que en la simbología de aquella época se reservaba a quien mandaba, a quien estaba a cargo, indica que esa insignia se forjó cuando Godofredo ya estaba muerto y que fue su joven viuda quien se encargó de organizar las exhibiciones de la sábana santa. Parece probable, por tanto, que la tela fuese propiedad de Godofredo de Charny, quien nunca reveló públicamente su existencia ni intentó lucrarse con ella. De hecho, tanto su hijo Godofredo II como una nieta llamada Margarita afirmaron posteriormente que fue Godofredo quien la había adquirido, sin revelar ningún detalle acerca de cuándo, dónde ni a quién se la había comprado. Prosigamos. En 1418, durante la última fase de la Guerra de los 100 años, el conde de La Roche se casó con la nieta que acabamos de mencionar, Margarita de Charny, y se llevó el sudario a su castillo situado en Montigny-Montfort, supuestamente para protegerlo de un posible ataque de bandidos. Desde aquel castillo, la tela fue trasladada posteriormente a la localidad de Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs y exhibida en la iglesia local. Cuando el conde de La Roche pereció, los canónigos de Liré reclamaron a Margarita la devolución del sudario,
pero ésta se negó a entregarlo y se lo llevó de gira por varias ciudades europeas. En Lieja, el obispo de aquella ciudad belga creó una comisión de investigación para estudiar la autenticidad del lienzo, y la comisión dictaminó que no era auténtico y la figura humana que en él se veía había sido pintada. En 1453, Margarita de Charny vendió el sudario al duque Luis de Saboya, quien se lo llevó a la capital de su ducado, Chambéry. Aquella transacción, hecha sin el conocimiento ni por descontado el consentimiento de los canónigos de Liré, le costó a Margarita ser excomulgada. Para no correr igual suerte, el duque de Saboya, pragmático, acordó pagar una cantidad anual a los de Liré a cambio de que dejaran de molestar con el tema de la propiedad de la tela, la cual a partir de 1502 empezó a ser conocida y venerada como la sábana santa. La fama de la reliquia fue creciendo hasta el punto de que, en 1506, el Papa Julio II refrendó la veneración popular de la sábana santa al declararla auténtica y estableció el 4 de mayo como su día solemne. A raíz de aquel espaldarazo oficial, la sábana santa comenzó a ser replicada y pueden contemplarse algunas de esas copias en diversos templos repartidos por Europa. En 1532, un incendio en la capilla santa de Chambéry, donde se custodiaba la sábana santa, dañó la tela. Al parecer, esta se guardaba doblada dentro de un relicario de plata, y el calor de las llamas hizo que la plata fundida goteara y perforara el sudario a través de todas las capas plegadas, lo que dejó un patrón simétrico de agujeros que se puede apreciar en el sudario desplegado, pero apenas afectó a las áreas de la imagen. Las monjas clarisas de Chambéry cosieron parches sobre aquellos agujeros. En 1578, el duque de Saboya, que por entonces era Manuel Filiberto, ordenó que la tela se trasladara a la nueva capital del ducado, Turín, donde ha permanecido hasta la actualidad. Desde que llegó a esa ciudad, el santo sudario se ha exhibido muy pocas veces, alegando motivos de seguridad. Las autoridades de Turín opinaron, por ejemplo, que el incendio que tuvo lugar en la capilla de la sábana santa en 1997 fue provocado con la intención de destruir la reliquia. En aquella ocasión, un bombero logró romper a martillazos todas las capas de cristal que la protegían para sacarla de allí y ponerla a salvo. Pero el principal riesgo para la conservación de la tela y la imagen que muestra no son las personas, sino la exposición al aire contaminado y la luz ultravioleta. El público solo puede contemplar la sábana santa en ocasiones especiales y siempre por decisión expresa del Papa, lo que dispara el número de visitantes cada vez que se exhibe, con el consiguiente esfuerzo organizativo. Para que os hagáis una idea, en 1978, durante una exposición del Santo Sudario de tan solo 5 semanas, acudieron a Turín la friolera de 3,5 millones de turistas para poder verlo. Y es que la relevancia popular de la sábana santa cobró un impulso enorme en 1898, gracias a un abogado italiano aficionado a la fotografía llamado Secondo Pia. Aquel año se celebraba el 4º centenario de la Catedral de Turín y como parte de las celebraciones se organizó una exposición de arte sacro. El jefe de la Comisión del Santo Sudario, el barón Manno, solicitó permiso al rey de Italia, Humberto I, que pertenecía a la Casa Saboya y por tanto era dueño del sudario, para exhibir públicamente la tela, así como para fotografiarla previamente a fin de promocionar la exposición. El fotógrafo oficial designado para tomar la primera fotografía del sudario fue Secondo Pia, pero
tardaron tanto en escogerlo que la exposición, que iba a durar solo 8 días, estaba ya a punto de comenzar, de manera que no iban a poder usar la foto para promocionarla. Pese a ello, Pía decidió aprovechar igualmente la ocasión de fotografiar la reliquia. Lo hizo el 25 de mayo de 1898 en la Catedral de Turín, tras la ceremonia inaugural, durante la pausa del mediodía, cuando el templo quedó vacío. Como no había electricidad en la catedral, Pía empleó un generador portátil para alimentar 2 lámparas que proporcionaban una intensidad luminosa de alrededor de 1000 candelas cada una. Sin embargo, cuando reveló las placas, no le gustaron los resultados, de modo que volvió 3 días más tarde, en la noche del 28 de mayo, para tomar algunas fotografías más. Y entonces sí, según contó el propio Pía, en el cuarto oscuro casi se le cae y rompe la placa fotográfica que se disponía a revelar cuando vio lo que mostraba el negativo: la imagen de un hombre y un rostro con un nivel de detalle imperceptible a simple vista. Y es que para apreciar a simple vista la figura humana que se ve en la tela, es necesario estar cerca de ella. El rostro solo se puede observar con cierto detalle mediante captura fotográfica, y donde mejor se aprecia, como podéis ver en la derecha de la pantalla, es en la imagen negativa, es decir, con una inversión total, donde las zonas claras aparecen oscuras y viceversa. Lo que hasta entonces había sido apenas una silueta difusa y enigmática, según contaban los pocos que habían podido contemplarla o quienes habían visto alguna de las réplicas del sudario, se había transformado de repente en aquella fotografía, en un rostro claramente apreciable y un cuerpo desnudo con todas sus partes perfectamente reconocibles en vista frontal y posterior. El hombre de la figura, barbudo y con el cabello hasta los hombros, era musculoso y alto, de entre 170 y 188 centímetros, según diferentes estudios. Una altura notable teniendo en cuenta que los expertos estiman que la altura de los varones en Oriente Medio en la época de Jesucristo era de entre 155 y 160 centímetros, y que en la actualidad se sitúa entre 165 y 177. ¿Coincide el aspecto del hombre del Santo Sudario con el que tendría Jesucristo? Imposible saberlo, ya que en el Nuevo Testamento no se menciona nada acerca del aspecto físico de Jesús, aparte de Isaías capítulo 3, versículo 2, donde se afirma: «No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos». Según eso, su apariencia física no destacaba, no llamaba la atención, lo que podría chocar con la altura de la figura del sudario. Por otro lado, en la tela también se aprecian con color marrón rojizo unas manchas coincidentes con las heridas que, según la descripción bíblica, sufrió Jesucristo el día de su crucifixión. ¿Rastros de sangre, tal vez? Aunque el periódico del Vaticano, l'Osservatore Romano, cubrió la historia de la fotografía de Secondo Pía, lo hizo sin expresar ninguna opinión al respecto, y durante casi medio siglo los funcionarios de la Iglesia se abstuvieron de comentar aquella foto, al menos de manera oficial. Por supuesto, se alzaron voces que acusaron a Secondo Pía de haber manipulado o trucado de algún modo la imagen, pero en 1931 otro fotógrafo, esta vez uno profesional, llamado Giuseppe Enri, también obtuvo permiso para fotografiar la Sábana Santa, y sus resultados respaldaron los de Pía. En 1940, la religiosa Maria Pierina de Micheli solicitó permiso a la Curia de Milán para producir una medalla devocional basada en aquella imagen del rostro de Jesús. El Papa Pío XII dio su aprobación a aquella medalla del Santo Rostro y en 1958
decretó que la fiesta del Santo Sudario de Cristo se celebrara cada año el martes de Carnaval. Una vez aprobada por la Iglesia, la imagen tomada por Secondo Pía se convirtió en el emblema de la devoción al Santo Rostro de Jesús, que es el título genérico con el que se conocen una serie de imágenes concretas que algunos católicos consideran que son representaciones milagrosamente formadas del rostro de Jesucristo. El más famoso, aparte de la sábana santa, es sin duda el conocido como paño de la Verónica o velo de la Verónica, que en la Edad Media, durante al menos 2 siglos, fue venerado en el Vaticano como la reliquia más importante de la cristiandad. Supuestamente, en un momento del Vía Crucis de Jesucristo rumbo al Calvario, Santa Verónica utilizó su velo para enjugarle la sangre y el sudor de su rostro. Según algunas versiones, Santa Verónica viajó poco después a Roma y le regaló aquel velo al emperador romano de por entonces, Tiberio, al que supuestamente curó de una grave enfermedad. En los evangelios canónicos no hay ninguna referencia a la historia de Verónica y no existe documentación acerca de su paño hasta el siglo XI. No obstante, cuando en el siglo XIV se establecieron las estaciones del Vía Crucis y se reservó la sexta a la escena de Verónica y su velo, aquella reliquia no tardó en convertirse en una de las más veneradas de la cristiandad. En 1454, un viajero e historiador español, oriundo de Córdoba, llamado Pedro Tafur, escribió acerca de las exhibiciones del paño en la Basílica de San Pedro de Roma el siguiente comentario. Sucede a menudo que los fieles corren peligro de muerte, tan numerosos son y tan grande es la aglomeración. Volvamos al siglo XX. Humberto II, quien durante 33 días de 1946 ejerció como el último rey de Italia, fue también dueño de la sábana santa por herencia familiar y en 1973 autorizó la creación de una comisión de estudio para determinar si era auténtica o no. 11 expertos, entre los que se incluían historiadores, anatomistas, radiólogos, físicos y serólogos forenses, concluyeron que no podían concluir nada. Aunque la mayoría se decantaba por opinar que era una imagen medieval, no dieron con ninguna prueba que excluyera la posibilidad de que en realidad fuera auténtica. A finales de esa misma década, en 1978, una treintena de científicos estadounidenses que habían formado una agrupación autodenominada Proyecto de Investigación sobre la Sábana Santa de Turín, STURP por sus siglas en inglés, tuvieron acceso al sudario durante 5 días para analizarlo con todo tipo de técnicas. Los científicos trabajaron las 24 horas del día turnándose para realizar las pruebas en las áreas de las que cada uno era experto. Bajo la supervisión de un equipo de científicos europeos, los estadounidenses tomaron, usando cinta adhesiva, un total de 32 muestras de material de diversos puntos de la reliquia. A partir de las muestras y mediciones recopiladas, los participantes en el proyecto desarrollaron investigaciones en distintas líneas, muchas de las cuales serían publicadas en revistas científicas. En su informe final, que vio la luz en 1981, los miembros del STURP escribieron: podemos concluir por ahora que la imagen del Santo Sudario representa la forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es obra de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan positivo en la prueba de albúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos, quizá por este grupo de científicos o quizá por otros científicos en el futuro, el problema seguirá sin resolverse. Eso sí, es necesario comentar que la agrupación STURP estaba financiada por la Cofradía de la Sábana Santa, una organización religiosa dedicada precisamente a la promoción de la reliquia.
Además, uno de los científicos que participaron en el proyecto, el reputado químico Walter McCrone, considerado el padre de la microscopía moderna, tras analizar las muestras del material obtenidas con cinta adhesiva, concluyó que la imagen del Santo Sudario fue pintada con un pigmento diluido de ocre rojo en un medio de témpera de colágeno, es decir, gelatina, mediante una técnica similar a la grisalla, que consiste en usar tonos de gris, blanco y negro para imitar relieves y que ya era empleada en el siglo XIV por el pintor Simone Martini y otros artistas europeos. McCrone también descubrió que las supuestas manchas de sangre en la imagen habían sido resaltadas con bermellón, un pigmento rojo brillante hecho de sulfuro de mercurio, también en un medio de témpera de colágeno. Asimismo, McCrone informó de que no había sangre presente en las muestras tomadas del Santo Sudario. Los resultados del químico fueron rechazados por otros miembros del STURP, lo que provocó que McCrone renunciase al proyecto en junio de 1980, antes de que se redactase el informe final. Como curiosidad, os contaremos que fue Walter McCrone el primero en advertir, ya en 1974, que el famoso mapa de Vinlandia, un supuesto documento del siglo XV en el que se aprecia parte de Norteamérica como si ya hubiese sido conocida y cartografiada por los vikingos en el siglo XI, era una falsificación. Y es que, según él, estaba dibujado con tinta moderna, ya que contenía anatasa sintética, una sustancia que no se usó como pigmento hasta la década de 1920. McCrone detectó la anatasa en la tinta amarilla que el falsificador empleó para simular la decoloración natural que se produce con el paso del tiempo alrededor de las líneas dibujadas sobre pergamino con tinta ferrogálica medieval. Aunque aquel trabajo de McCrone también fue muy discutido y rechazado de pleno durante décadas por los defensores de la autenticidad del documento, hace pocos años se confirmó fuera de toda duda que el mapa de Vinlandia se trata de una falsificación dibujada en el siglo XX, ya que efectivamente contiene anatasa sintética, tal y como alertó McCrone. Aunque eso no significa que los vikingos no hubiesen llegado a Norteamérica en el siglo XI, porque de hecho hay restos arqueológicos que así lo demuestran, como el asentamiento vikingo de L'Anse-aux-Meadows, en la punta norte de la isla canadiense de Terranova. Regresando a las investigaciones del Santo Sudario, en 1988 se efectuaron 3 dataciones por radiocarbono a partir de pequeños fragmentos de una muestra tomada de una esquina de la tela, ya que, como mencionamos, está hecha de lino, y este tipo de fibra, al proceder de un ser vivo, una planta en este caso, puede ser fechada mediante dicha técnica. Aquellas 3 dataciones fueron realizadas de manera independiente por los laboratorios de la Universidad de Oxford, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad de Arizona, y determinaron con una confianza del 95% que la sábana santa había sido creada en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390 aproximadamente. Aquellos resultados que fueron publicados en la revista Nature coincidían cronológicamente con la época de la primera aparición pública de la sábana santa, en la Colegiata de Lirey, allá por 1356, lo que daría la razón al obispo Henri de Poitiers cuando la acusó de ser obra de un artista contemporáneo. En 1983, la sábana santa fue donada a la Santa Sede por la Casa de Saboya, pero a pesar de que el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como reliquia distinguida y espejo del Evangelio, en los últimos 5 siglos la Iglesia Católica Romana no se ha pronunciado nunca sobre su autenticidad, postura que por otro lado es la que mantiene habitualmente respecto a las reliquias. En concreto, Juan Pablo II declaró en 1998:
Dado que no se trata de una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Ella encomienda a los científicos la tarea de seguir investigando para que se puedan encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. Según la tradición, dijo, pero ¿y según los evangelios? ¿Recordáis que al principio del vídeo mencionamos que en la Biblia había un par de detalles que ponen en cuestión la autenticidad del sudario de Turín? Pues bien, ambos los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, que en su capítulo 19, versículos 38 a 42, narra lo sucedido tras el fallecimiento de Cristo en la cruz, con las siguientes palabras. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entre esos versículos se esconde el primer detalle sospechoso. ¿Os habéis percatado de cuál es? Mientras lo pensáis, os leo lo que cuenta el Evangelio de Juan justo a continuación, en el capítulo 20, versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Esto concuerda con ese otro detalle mencionado en el capítulo anterior. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Y es que los judíos enterraban a sus muertos envolviéndolos no con una gran sábana que les cubriera todo el cuerpo, sino con un sudario pequeño en el rostro y otro más grande tapando el resto del cuerpo. Por tanto, ¿cómo podría la sábana santa mostrar el cuerpo entero de Cristo, incluido el rostro? Esa contradicción entre el santo sudario y el relato del evangelista Juan ya la puso en evidencia en 1543 el teólogo reformista Juan Calvino. En su obra titulada Tratado sobre las reliquias, explicaba lo siguiente. En la antigua costumbre judía de enterrar, el cuerpo se envolvía solo hasta los hombros, y luego la cabeza sola se envolvía con un sudario, atado por las 4 puntas con un nudo. Y esto lo expresa el evangelista cuando dice que Pedro vio los lienzos con los que se había envuelto el cuerpo en un lugar y el sudario con el que se había envuelto la cabeza en otro. El término sudario puede significar un pañuelo para limpiar el rostro o un chal, pero nunca un gran lienzo con el que se envolvía todo el cuerpo. En resumen, o el evangelista Juan debió haber dado un relato falso, o todos los lugares donde dicen tener las mortajas de Cristo deben ser convictos de falsedad, lo que demuestra que se han aprovechado con demasiada desfachatez de los ignorantes. Si os contáramos
todos los argumentos, hipótesis y detalles, tanto a favor como en contra, acerca de la autenticidad del Santo Sudario. Este vídeo duraría muchas horas. De hecho, las investigaciones llevadas a cabo, tanto oficiales como extraoficiales, son tan numerosas que incluso se acuñó ya en los años 60 el término sindonología para referirse al estudio de la sábana santa, o como es conocida en Italia, la síndone, una palabra que procede del griego síndon, que significa tela de lino, como la empleada en las antiguas mortajas. En este vídeo creemos haber resumido la información más relevante, pero os invitamos a que, si os interesa conocer el tema con mayor profundidad, no dudéis en seguir leyendo e indagando acerca de él, porque, creyentes o incrédulos, la historia y los debates que envuelven la sábana santa resultan culturalmente enriquecedores e interesantes. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Se conoce realmente la fecha en que nació Jesús de Nazaret? ¿Sabíais que los orígenes de la Navidad suelen vincularse con unas fiestas paganas romanas, las Saturnales, y que un personaje de carne y hueso inspiró la leyenda de Papá Noel? En la actualidad, para muchas personas, el periodo de casi 2 semanas que las Navidades abarcan son las fechas más alegres de todo el calendario. Nos hacemos regalos, se producen reencuentros con familiares y amigos, se come y bebe demasiado, se baila aunque tengamos 2 pies izquierdos, nos vestimos con ropa de fiesta, jugamos a la lotería con la ilusión de empezar el nuevo año con el bolsillo bien lleno. En esos días las calles se llenan de luces, adornos y villancicos. Son fechas supuestamente de paz y amor en las que, en general, el optimismo y la felicidad parecen ganarles la partida al pesimismo y la tristeza. Aunque tampoco queremos olvidarnos del estrés de las compras y de los preparativos de comidas y cenas, las prisas, los gastos. Ya sabemos que luego viene la cuesta de enero, y esto ya es más serio. Las personas que viven esos días especiales en soledad no deseada y quienes añoran a un ser querido que ya no puede sentarse a la mesa con nosotros. Como todos sabéis, esta festividad cristiana se celebra en conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret, hijo de María y José, un 25 de diciembre de hace más de 2000 años, en Belén de Judea. Pero, ¿por qué en concreto ese día? ¿Acaso existen datos históricos que respalden que el considerado Hijo de Dios por los cristianos realmente nació un 25 de diciembre? Muchos de vosotros estaréis pensando, si desde hace siglos se perpetúa el debate entre eruditos ateos y teólogos acerca de la existencia histórica de Jesucristo, de si fue una persona de carne y hueso o un mito surgido del sincretismo entre culturas como la griega y la judía, ¿cómo vamos a saber en qué día nació? Aquí iniciamos este viaje en el tiempo para intentar dar respuesta al menos a algunas de las preguntas, por supuesto siempre desde el respeto a las creencias religiosas de todo el mundo. ¿Os subís al trineo o quizás sois de los que preferís montar en camello? Muchos supondréis que nuestra primera parada será el año 1 después de Cristo. Pero ni eso está claro, porque muchos de los estudiosos de la Biblia señalan que el nacimiento habría que situarlo entre los años 6 y 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque según el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio de Mateo, el Hijo de Dios nació en tiempo del rey Herodes y el monarca falleció, y este sí es un dato histórico, en el año 4 antes de nuestra era. Como sabéis, según la Biblia, Herodes orquestó la conocida matanza de los inocentes para asesinar a todos los niños menores de 2 años, tras conocer a través de unos magos de Oriente, que hoy conocemos como los Reyes Magos, que acababa de nacer el rey de los judíos, por temor a que le usurpara el trono. Se suele creer que, más que reyes o magos, aquellos ilustres visitantes eran sabios instruidos en astrología, que habían llegado hasta el niño leyendo las estrellas.
La confusión sobre el año del nacimiento de Jesús de Nazaret es mayor aún si tenemos en cuenta que en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, se dice que la natividad del Señor coincidió con el censo de todos los habitantes que en tiempos del emperador romano Augusto llevó a cabo Publio Sulpicio Quirinio en la provincia romana de Siria, que en ese momento incluía Judea. ¿Por qué este dato lo enreda todo aún más? Porque se sabe que Quirinio fue gobernador de esa provincia en el año 6 después de Cristo, de manera que el reinado de Herodes y el censo de Quirinio, ambos supuestos anclajes cronológicos del nacimiento de Jesús de Nazaret, no pudieron coincidir en el tiempo. 10 años separaron la muerte de Herodes y el censo de Quirinio. De hecho, según señalan los eruditos, no tiene mucho sentido pensar que Herodes ordenó la matanza de niños que relata la Biblia, porque un historiador judeo-romano de aquella época, Flavio Josefo, no mencionó esta supuesta masacre en sus obras La guerra de los judíos y Antigüedades judías, en las que habla de forma profusa de la vida de Herodes, y no precisamente para bien. Algunos lo consideran el principal instigador de la leyenda negra de este rey. Flavio Josefo tampoco habló de la matanza de aquellos inocentes en ninguno de sus demás escritos. Si lo analizamos un poco, se trata de un episodio bastante parecido al que podemos leer en el Éxodo 1 del Antiguo Testamento, donde se explica que en el tiempo en que nació Moisés, el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos varones que nacieran en su reino, tirándolos al río. Quizá Mateo, en su Evangelio del Nuevo Testamento, pretendía presentar al Mesías recién nacido como el nuevo Moisés. Ya hemos visto que no podemos saber con certeza en qué año nació Jesús, y quizá os sorprenda que ni los expertos en el tema se ponen de acuerdo en señalar el lugar donde María, que se quedó embarazada en su casa de Nazaret en Galilea por obra del Espíritu Santo, dio a luz. ¿Fue en Belén donde nació el Hijo de Dios, como aseguran los evangelistas Mateo y Lucas? Este último explica que el parto pilló allí a María y a su marido José porque un decreto del emperador romano Augusto había instado a toda la población de aquella región a empadronarse, el famoso censo de Quirinio, y ellos dos debían hacerlo en Belén porque José pertenecía a la casa y familia de David, nacido en esta ciudad enclavada en los montes de Judea. ¿O en realidad Jesús llegó a este mundo en Nazaret, como dan a entender los otros dos evangelistas, Marcos y Juan, al llamarlo Jesús de Nazaret y un profeta de Nazaret? En la Biblia, cuando tras un nombre se menciona una ciudad, es porque se trata de su tierra natal. Desde luego, Belén, que hoy forma parte de Cisjordania, Palestina, era de más alta alcurnia que Nazaret en aquella época. En la primera había nacido, como hemos mencionado, el mismísimo rey David, mientras que la segunda era entonces una ciudad pequeña y apenas conocida, a la que no se llega a mencionar nunca en el Antiguo Testamento. Hoy, en cambio, es una de las ciudades más grandes del norte de Israel. Por esta razón, no pocos estudiosos de la Biblia defienden que Jesús vino a este mundo en realidad en Nazaret, y no en Belén. ¿Y qué hay entonces de la primera pregunta que nos hacíamos acerca de la fecha del nacimiento del Mesías? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta cuestión? Ninguno de los 4 evangelistas menciona la fecha en que Jesús llegó a este mundo, seguramente porque los primeros cristianos no andaban demasiado preocupados por ese tipo de detalles. Y hay que tener en cuenta que se estima que los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que hablan de la infancia del Mesías, se escribieron entre el año 80 y 90 del siglo I de nuestra era, es decir, medio siglo después de la muerte de Jesús y unos 80 años después de su nacimiento. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, que suele datarse a finales de los años 60 del siglo I, y las 7 cartas de Pablo consideradas auténticas, no nos dan ninguna información sobre esta cuestión. Y es que su objetivo no era ofrecer detalles cronológicos exactos, sino dar testimonio de la llegada a este mundo del Hijo de Dios. De hecho, lo de celebrar los cumpleaños era algo mucho más propio de los paganos.
¿Y entonces de dónde sale el 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Jesús? Pues bien, como nadie puede estar seguro, salvo quienes piensan que el Mesías es solo una figura mítica y por tanto tienen la certeza de que jamás nació, existen no pocas teorías entre los que sí creen que Jesucristo fue un hombre de carne y hueso. Así que no os fiéis cuando veáis un titular del estilo «Esta es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret». El hecho en el que se basa la teoría más extendida sobre por qué la Iglesia Católica estipuló que se celebrara el 25 de diciembre el nacimiento del Mesías llegó más de 3 siglos después de su muerte. El encargado de sugerir esa fecha fue a mediados del siglo IV de nuestra era Julio I, el 35º Papa. Y no fue al azar, ni tampoco, como hemos visto, porque supiera que Jesucristo había nacido realmente ese día. Anteriormente era el 6 de enero, en coincidencia con la Epifanía a los Reyes Magos, cuando se celebraba el día de Navidad, y aún hay grupos cristianos ortodoxos que conmemoran esa fecha. Epifanía, según el Diccionario de la Lengua Española, significa manifestación, aparición o revelación. La Iglesia Católica celebra 3 eventos de la vida de Jesús como epifanías: su manifestación como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. La primera epifanía y la más importante es la que acabamos de mencionar, a los Reyes Magos, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano. El segundo evento, el bautismo de Jesús a manos de San Juan Bautista en el río Jordán. Y el tercero, el de las bodas de Caná en Galilea, donde según el Evangelio de Juan, obra el milagro de transformar el agua de 6 tinajas en vino. ¿Pero qué llevó al Papa Julio I a elegir el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo? Llegados a este punto, vamos a hablaros de unas fiestas romanas paganas, es decir, que no tienen vinculación con el cristianismo ni con ninguna de las otras grandes religiones monoteístas, llamadas saturnales, porque en no pocas ocasiones veréis que se relacionan los orígenes de las Navidades cristianas con esta festividad que se remonta más allá del siglo V a.C. Veremos si realmente existe esa vinculación. Tito Livio ya nos dejó escrito que en el año 497 a.C. los romanos se unían para celebrar a finales de año unas fiestas en las que las casas se llenaban de luz para contrarrestar la oscuridad de aquella época de frío. Pero se cree que en realidad esa festividad ya se celebraba con anterioridad a la fecha mencionada por este historiador romano. Sin embargo, no fue hasta el año 217 a.C. cuando las Saturnales adquirieron más protagonismo. El detonante fue la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a Roma con Cartago en su intento de dominar el Mediterráneo. A finales de ese año, el 217 antes de nuestra era, en la batalla del lago Trasimeno, las legiones de la República Romana, lideradas por el cónsul Cayo Flaminio, sufrieron una dura derrota militar contra los cartagineses, dirigidos por el general Aníbal Barca. Los romanos se dirigieron a su deidad Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, en busca de ayuda y protección. En ese marco celebraron un lectisternio, una ceremonia religiosa que se solía practicar en tiempos de infortunios públicos para dejar de sufrirlos. Y no les fue mal. Derrotaron a los cartagineses. A raíz de ahí nacieron las festividades en honor a Saturno, que incluían no solo un sacrificio en el templo de este dios al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, sino también un gran convivum publicum, es decir, un fabuloso banquete al que estaban invitados todos los ciudadanos. En principio, Saturnalia, que era el nombre en latín de estas fiestas, se celebraba oficialmente un solo día, el 17 de diciembre, según el prestigioso poeta Catulo, que vivió a finales del periodo republicano de Roma, el mejor día del año, Saturnalibus optimo dierum. Pero tras la introducción del calendario juliano, instaurado en el año 46 a.C. por Julio César, a quien por cierto no tragaba el mencionado Catulo,
los romanos no sabían muy bien si celebrar las Saturnales el 17 o el 19 de diciembre, de manera que su primer emperador, Augusto, un político muy avezado que ya sabía que era importante tener en cuenta la opinión del pueblo, decidió, para gran alegría de sus súbditos, que se celebrara durante 3 días, del 17 al 19. Pocos años después, Calígula, también en una medida que podríamos calificar de populista, los aumentó a 5. No eran suficientes para el pueblo, que con el paso de los años llegó a festejar las Saturnales durante una semana, del 17 al 23 de diciembre. Y es que a esas fechas, la sociedad romana, que era eminentemente agrícola, pese a lo que solemos ver en películas y series, llegaba agotada tras el duro trabajo en el campo durante la siembra de otoño. Aquellas fiestas les ofrecían la bocanada de aire que tanto necesitaban. Se decoraban las casas con plantas y se encendían velas y antorchas para celebrar que llegaba a su fin el periodo más oscuro del año. A partir del solsticio de invierno, los días vuelven a hacerse más largos y nacía un nuevo periodo de luz en el que el sol haría crecer de nuevo las cosechas. En ese periodo, los romanos se desinhibían, celebraban banquetes, se levantaba la mano respecto a la prohibición que existía de los juegos de azar. Por supuesto, el resto del año también se hacían esas apuestas, pero a escondidas. Dejaban a un lado la sobria toga habitual y se cubrían con vestimentas informales de colores vivos y alegres que en un día normal jamás usarían. Organizaban comilonas, bailaban mucho, lo que no les venía mal para combatir el frío, visitaban a los amigos para desearse lo mejor, iluminaban las calles con antorchas y el último día de las Saturnales se hacían regalos que recibían el nombre de strenae, que en español dio origen al verbo estrenar. Casi podríamos considerar el juego del amigo invisible de hoy como una evolución de estos antiguos strenae. Los regalos no solo eran para los niños, que solían recibir nueces y pequeños muñecos de cera o terracota. También los adultos se intercambiaban obsequios con los que pretendían desearse buenos augurios para el nuevo año que estaba por estrenarse, y que podían ser, por ejemplo, desde pequeños objetos para la vida cotidiana, como velas, utensilios de cocina y libros, hasta comida, como aceitunas o queso. Algunas de las características de las Saturnales, en las que reinaban el bullicio, las diversiones, las reuniones con amigos y familiares, los regalos, las comilonas y los bailes, ¿os suenan? ¿Las relacionáis con nuestras Navidades? Pues os contaremos que en esos días festivos los romanos también celebraban rifas. ¿Cómo nos recuerda esto al sorteo del Gordo de Navidad de la Lotería Nacional que celebramos tanto en España como en México, por ejemplo? Pero en el caso de los romanos, los boletos que adquirían eran bastante peculiares, porque les daban ocasión de ganar premios que eran buenísimos y que lógicamente provocaban la alegría de los afortunados, pero también otros que eran malísimos y que más bien provocaban las risas y las burlas por parte de los que no habían sido agraciados. Así, en esas rifas podías ganar desde 10 libras de oro hasta una decena de moscas. Imaginaos la cara de aquel al que le tocaban los insectos. Se sabe que al emperador Augusto le gustaban mucho estos sorteos. En las Saturnales, los romanos gritaban en grupos al unísono «Io Saturnalia», que quiere decir «Felices Navidades». Ay, no, perdón, quise decir «Felices Saturnales». Si hablamos de estas fiestas paganas, también debemos mencionaros que durante aquellas fechas se invertían los roles sociales entre amos y esclavos, de manera que los señores podían llegar a servir a sus siervos. No siempre era así, desde luego si se hacía era de manera privada, pero sí era común que en esas fechas amos y esclavos al menos comieran juntos en la misma habitación y tomaran los mismos alimentos. Y a estos últimos, los siervos, se les permitía ser un poco impertinentes, aunque mejor no pasarse por si había represalias tras las Saturnales. Por cierto, una curiosidad sobre los banquetes romanos en cuanto al número de invitados, para que comprobéis si en vuestra casa a veces se cumple por casualidad.
Ellos decían que lo ideal era que nunca hubiera menos comensales que las gracias, que eran 3, ni más que las musas, que eran 9, y en el banquete se solían hacer juegos propuestos por el anfitrión. Sin duda, el intercambio de roles que hemos mencionado entre amos y esclavos era como una especie de desahogo para estos últimos, después de un año de tener que obedecer estrictas normas, una válvula de escape que también iba en beneficio de sus amos. Los esclavos eran liberados de sus obligaciones y podían emborracharse e incluso participar en juegos de azar. Los señores, por su parte, usaban un sombrero que habitualmente llevaban los esclavos libertos, llamado píleo. ¿Por qué hacían ese trueque de papeles? Porque las Saturnales, estas fiestas en honor a Saturno, provenían de una festividad llamada Cronia, que los griegos celebraban en la época de la cosecha en verano, en honor al titán Cronos, quien, según la mitología griega, fue destronado por su hijo Zeus. En Roma, Saturno era el equivalente a Cronos y Júpiter el equivalente a Zeus. Por cierto, a menudo veréis representado a Cronos con una hoz o una guadaña en la mano, igual que a Saturno, porque es el arma que empleó para castrar y destronar a su padre Urano. Una hoz que al mismo tiempo representa la cosecha y por tanto que el ser humano pueda subsistir gracias al alimento recolectado. Según el mito, para evitar una profecía que decía que Cronos sería derrocado por uno de sus hijos, el titán se los comía nada más nacer. Pero su esposa Rea logró poner a salvo a uno de ellos, Zeus, que más tarde lo derrotaría y destronaría y liberaría a sus hermanos, lo que daría origen al reinado de los dioses olímpicos. Los griegos celebraban la Cronia porque añoraban la época del reinado de Cronos, a la que llamaban Edad de Oro, porque se supone que entonces los seres humanos vivían felices, rodeados de abundancia. Los frutos del campo nacían sin tener que cultivarlos y sin desigualdades sociales. Todos los hombres eran iguales, no había esclavos ni amos. Una situación idílica que había finalizado con la llegada de Zeus y sus olímpicos. Por ello, durante la festividad de la Cronia y luego de sus herederas, las Saturnales, rememorando aquella edad dorada de los hombres, se invertían los roles sociales y se exhibía la bandera de la libertad y la igualdad. Por cierto, había una diferencia importante en las fechas de celebración de la festividad helena y la romana. Mientras que la primera tenía lugar en el Hecatombeón, uno de los meses de verano del calendario ateniense, las Saturnales se festejaban a finales de año para que Saturno protegiera las semillas sembradas en otoño y al mismo tiempo celebrar la renovación del año. Quizá penséis que las Saturnales debían de ser unas fiestas que les gustaban a todo el mundo, pero no. Igual que hay personas que no tienen las Navidades precisamente como su fecha favorita del calendario, entre los mayores críticos de aquellos festejos encontramos, por ejemplo, al filósofo romano de origen cordobés, Séneca, al que, si nos permitís la licencia, podríamos considerar el Grinch de las Saturnales. Y después de todo lo que os hemos explicado sobre estas festividades, ¡ojo! Porque no podemos decir a la ligera que el verdadero origen de la celebración de las Navidades cristianas sea esta festividad pagana, ya que no es cierto pese a que veamos paralelismos entre algunas de sus costumbres, como el intercambio de regalos, que a veces eran divertidos, los banquetes con familiares, el vestirse con ropas de fiesta o la iluminación de las calles. Seguramente tuvieron su influencia en la celebración cristiana, pero desde luego las Navidades no sustituyeron a las Saturnales, y eso lo sabemos porque ambas celebraciones convivieron durante mucho tiempo. De hecho, en el siglo V, el escritor y gramático romano Macrobio escribió un diálogo titulado Saturnales, a través del cual podemos entender lo que sentían los paganos de su época ante la pujanza del cristianismo, que se había impuesto y estaba acabando con viejos cultos paganos como este. Las Navidades, según numerosos expertos, estarían más vinculadas a otra celebración que venía inmediatamente después de las Saturnales y que se celebraba en torno al 25 de diciembre, día en el que los romanos situaban el solsticio de invierno, por el nacimiento del Sol Invictus, Sol invicto.
Fue en el año 274 después de Cristo, cuando el emperador romano Aureliano convirtió en oficial este culto religioso, aunque medio siglo antes que él, el controvertido y adolescente emperador Heliogábalo, que reinó durante 4 años hasta su asesinato con 18 años en una conjura tramada por su propia abuela, había introducido el culto al Deus Sol Invictus y relegado a un lado al mismísimo Júpiter, cabeza del panteón romano. Pero es que antes que ellos dos, ya contamos con algunas referencias historiográficas sobre el culto al Sol Invictus en la época de otro emperador, el tirano y cruel Caracalla, cuyo gobierno concluyó también con un asesinato en el año 217, y quien, por cierto, aparece interpretado por el actor estadounidense Frank Hackinger en Gladiator 2. El Sol Invictus, reinstaurado por Aureliano, como hemos dicho, en el año 274, rendía culto a una divinidad solar y celebraba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad. El solsticio se celebraba en torno al 25 de diciembre, pero poco a poco luego se iría anticipando por desajuste del calendario con el ciclo natural del año, de manera que en la actualidad sabemos que el solsticio de invierno del hemisferio norte tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre, aunque en lo que llevamos de siglo XXI siempre ha sido entre el 20 y el 22. Pero vamos a lo que nos importa ahora. Los romanos homenajeaban al dios identificado con el sol con un festival que se celebraba desde el 22 al 25 de diciembre. Así que ya estamos en las fechas apropiadas para poder hablar de aquella que hoy atribuimos al nacimiento de Jesús de Nazaret. Como muchos sabéis, los inicios del cristianismo en la era romana fueron muy complicados y los enfrentamientos entre sus seguidores y los paganos eran habituales. También la celebración de sus fiestas se convirtió en motivo de controversia social y política. Así que, con el objetivo de mitigar esos encontronazos, intentar cristianizar las fiestas y atraer a los paganos con inclinación a convertirse al cristianismo, el Papa Julio I, a quien antes hemos mencionado, y el emperador romano Constantino el Grande, que fue el primero en dar libertad de culto a los cristianos, durante su reinado comenzó a convertirse en la religión dominante del imperio, decidieron que el nacimiento del Hijo de Dios se celebrará el 25 de diciembre. Hicieron coincidir los festejos, y fue a propósito, con las fiestas paganas del Sol Invictus, porque además los cristianos pretendían hacer ver al resto del pueblo que el dios Sol, quien había llevado la luz a la vida de los hombres cuando vivían en la oscuridad, había sido Jesucristo. Las fiestas paganas celebraban el renacimiento del sol y los cristianos sin duda veían el paralelismo con la resurrección de Cristo y la llegada no solo de un nuevo año, sino de un nuevo tiempo para los seres humanos. Es el sincretismo con el que tantas veces ha jugado a lo largo de su historia la Iglesia Católica, como vimos por ejemplo en el documental que os presentamos sobre La Llorona. Fue durante el pontificado del sucesor de Julio I, Liberio, concretamente en el año 354, cuando se fijó oficialmente el 25 de diciembre como una festividad oficial de la Iglesia separada de la Epifanía, del 6 de enero. Hay otras teorías que intentan explicar por qué se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Una de ellas defiende que en realidad se eligió esa fecha porque fue en la que de verdad nació. ¿En qué se basan sus defensores? Entre los primeros cristianos había quienes pensaban que el Mesías había fallecido el mismo día del año en que había sido concebido por la Virgen María, poniendo fin a su ciclo como mortal. Muchos suponen que el Hijo de Dios fue crucificado el 25 de marzo. De hecho, la Iglesia celebra en esta fecha a San Dimas, también conocido como el Buen Ladrón, y crucificado junto a Jesús, el arrepentido a quien el Mesías dijo, según el Evangelio de Lucas, que antes de que acabara el día, estaría con él en el paraíso. Así que, según defienden quienes apoyan esta teoría, si tomamos esa fecha del 25 de marzo, también como el día de la encarnación de Jesús por obra del Espíritu Santo, y dejamos pasar los 9 meses de gestación, obtenemos como resultado
justo el 25 de diciembre, es decir, la fecha en la que hoy se celebra la Navidad. Otros expertos, en cambio, consideran que Jesús de Nazaret ni siquiera nació en diciembre, que es más probable que lo hiciera en primavera, ya que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 8 del Evangelio de Lucas, se dice: había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turno sus rebaños. Una acción como esa sería más propia de la primavera, ya que la temperatura media nocturna de finales de diciembre y enero en Belén es de 5 grados centígrados, y en esas condiciones lo más lógico es que aquellos pastores hubieran guardado las ovejas en el redil para guarecerlas del frío. Además, la hierba de la que podían alimentarse en el campo era más abundante en primavera que en invierno. Esta teoría no convence a todos, de manera que otros expertos replican que incluso hoy en día, en fechas invernales, se pastorea ovejas en aquella zona. También debemos mencionar varias fuentes anteriores al papado de Julio I, que ya señalaron el día 25 de diciembre como la fecha de la llegada de Jesucristo a este mundo, y que por tanto están desvinculadas del origen pagano del Sol Invictus que antes mencionamos. Así, en torno al año 204, Hipólito de Roma, escritor de la Iglesia cristiana primitiva, explicó sobre la fecha de nacimiento de Cristo en su obra Comentario al libro de Daniel que el alumbramiento se produjo 8 días antes de las calendas de enero, el miércoles. Las calendas en el calendario romano antiguo eran el primer día de cada mes, y ese día octavo ante calendas januarias se correspondería con nuestro 25 de diciembre. De igual manera, el historiador helenista Sexto Julio Africano, considerado el padre de la cronología cristiana, en su obra Crónicas del año 221, fechó la concepción del Hijo de Dios el 25 de marzo y data por tanto su nacimiento 9 meses después, el 25 de diciembre. Tal vez, y solo estamos conjeturando, el Papa Julio I tenía conocimiento de lo que habían escrito estos dos eruditos y abogaba por estipular esa misma fecha que además le servía para combatir el paganismo de los romanos. O realmente había cristianos que antes del siglo III ya festejaban el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Como veis, hay muchas teorías sobre la posible fecha del nacimiento del Mesías y a partir de cuándo se celebró la Navidad el 25 de diciembre. Pero importantes eruditos de la propia Iglesia Católica, como el teólogo y liturgista alemán Joseph Paschal, uno de los expertos que trabajaron en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, han asegurado que el 25 de diciembre es una fecha ficticia del nacimiento de Jesucristo. Por cierto, el término Navidad procede del latín tardío nativitas, que significa nacimiento, y como sabéis, hoy lo usamos tanto para referirnos al día que cada año conmemora el nacimiento de Jesucristo, como al tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Y hablando de Melchor, Gaspar y Baltasar, pasaron bastante pronto de ser los magos de Oriente, que se mencionan en el Evangelio de Mateo, a reyes. Fue a raíz de la obra Contramarción del autor bereber paleocristiano Tertuliano, considerado padre de la Iglesia y que vivió en los siglos II y III. ¿Por qué ese cambio? Porque la palabra mago así, sola, podía asociarse a la brujería y por tanto tener connotaciones negativas. Tertuliano llegó a la conclusión de que los magos de Oriente eran reyes, apoyándose en un salmo del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos es una obra compuesta por 150 poemas de carácter religioso que agrupa aquellos cantos y oraciones que se consideran canónicos en la tradición judía. Tertuliano se basó en concreto en el Salmo 72, que dice así al referirse al Mesías, que para los cristianos es Jesús de Nazaret. Los reyes de Tarsis y las islas le traerán presentes. Los reyes de Arabia y de Sabá le pagarán tributo. Ante él se rendirán todos los reyes, le servirán todas las naciones. Tertuliano vinculó a los magos de Oriente que llegaron hasta Jesús siguiendo una estrella con esos reyes, y fue a partir de entonces cuando se les puso una corona en la cabeza. Al principio no hubo consenso sobre cuántos magos acudieron a adorar al Niño Dios. En el Evangelio de Mateo, el único que habla de ellos,
no se especificaba. Así, por ejemplo, en uno de los frescos de las catacumbas de Domitila en Roma vemos 4 reyes magos, y en las tradiciones siríaca y armenia hablan de 12. Quizá está vinculado con el número de apóstoles. Sin embargo, la tradición occidental empezó a dar a partir del siglo III, siguiendo las sugerencias del erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo Orígenes de Alejandría, el número de 3, porque al fin y al cabo, tal como dictaban los evangelios, ese había sido el número de presentes que le habían llevado al recién nacido Jesús, y parecía lógico pensar que cada uno de los reyes magos había portado un regalo. Además, el número 3 podía asociarse con la Trinidad, que para los cristianos está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue el Papa León I el Magno quien en el siglo V estableció de manera oficial que efectivamente habían sido 3, y esa fue la tradición que se impuso en Occidente. En cuanto a sus nombres, Baltasar, Melchor y Gaspar, tan arraigados en la cultura popular, tampoco aparecen en el Nuevo Testamento. Podemos verlos ya en un mosaico de mediados del siglo VI de la iglesia de San Apolinar el Nuevo de Rávena, Italia, por influencia de los evangelios apócrifos. Se cree que aparecieron por primera vez en el Evangelio armenio de la infancia del siglo IV, un texto no canónico. Están ataviados con ropajes propios de nobles persas y un gorro frigio que alude a que eran de Oriente. No llevan corona porque su consideración como reyes tardó en generalizarse. Llevan sus presentes al niño recién nacido. En primer lugar está Gaspar, a quien en este mosaico representaron con barba blanca y llevando el oro, seguido de Melchor, el único sin barba que en esta obra porta el incienso, y de Baltasar, representado por un hombre de mediana edad con el cabello oscuro y que lleva la mirra. A algunos os extrañará ver que este Baltasar no es negro, pero es que salvo contadas excepciones, los artistas no empezaron a pintarlo así hasta el siglo XV y fue como símbolo de la cristianización de África. Por ejemplo, en esta obra del pintor alemán Hans Mulcha, que data de 1437 y es una de las primeras representaciones en las que aparece un Baltasar negro, o en las obras de estos dos grandes maestros del siglo XV, ambas de 1470, el alemán Hans Memling con la adoración de los magos y el flamenco Hugo van der Hus, cuya pintura al óleo lleva por título La adoración de los reyes. Los nombres de los reyes magos, Melchor, Baltasar y Gaspar, se popularizaron y aceptaron de manera definitiva a raíz de su inclusión en la obra Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, escrita por el historiador Agnello de Rávena en el siglo IX. En la Edad Media, la leyenda de los Reyes Magos se fue haciendo cada vez más grande. Algunos consideraban que representaban las distintas edades del hombre: la juventud, Baltasar, el portador de la mirra; la etapa adulta, Gaspar, que llevaba el incienso y a quien se representa con barba de pelo castaño; y la vejez, Melchor, el de la barba blanca, que transportaba oro como presente. Y ya a partir del siglo XV, con la inclusión de un rey mago negro, plasmaban la diversidad étnica en el mundo cristiano. Baltasar se supone que procedía de África, Melchor de Europa y Gaspar de Asia. Por cierto, ¿por qué le llevaron esos 3 regalos al bebé recién nacido? ¿Qué representan el incienso, la mirra y el oro? El metal precioso que llevaba Melchor era un símbolo de la nobleza que le atribuían los Reyes Magos a Jesús. Al fin y al cabo lo consideraban el rey de los judíos. El incienso, la resina aromática que portaba Gaspar, alude a la divinidad del niño como hijo de Dios. Era una ofrenda espiritual como muestra de su adoración. Y por último, la mirra de Baltasar, una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales que también se usaba para embalsamar a los difuntos, simbolizaba la naturaleza humana y por tanto vulnerable del niño y el sufrimiento que como tal le esperaba en su muerte terrenal. Quizá a algunos os sorprenda saber que se supone que las reliquias de los Reyes Magos descansan en la Catedral Alemana de Colonia.
En un relicario de 2 plantas y con forma de basílica elaborado a finales del siglo XII por el orfebre Nicolás de Verdun, se encuentran los huesos de los 3 magos de Oriente. ¿Cómo? ¿Entonces hay pruebas de que existieron de verdad? Como podéis imaginar, no existe información fiable sobre el origen de estas reliquias, pero la tradición asegura que fue la madre del emperador Constantino, Helena, quien en un viaje de peregrinación a Tierra Santa realizado en el año 326, localizó los restos de los Reyes Magos, según unas fuentes en Palestina, según otras en el monte Sabalan en el noroeste de Irán. Los desenterró y se los llevó a Constantinopla, la actual Estambul. Un obispo milanés del siglo XII escribió que los huesos viajaron a principios del siglo IV de Constantinopla a Milán, donde se conservaron en la Basílica de San Eustorgio hasta el año 1158. Pero el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I de Hohenstaufen, llamado Barbarroja por el color de su barba, asedió con su ejército la ciudad transalpina, consiguió que sus ciudadanos se rindieran y se hizo con las reliquias, que terminó regalando a uno de sus consejeros de confianza, el arzobispo de Colonia, Reinald von Dassel. Los supuestos restos de los Reyes Magos llegaron a esta localidad alemana en 1164 y convirtieron Colonia en un centro de peregrinación para los cristianos. Por ello, en el 1248 se iniciaron las obras para la construcción de una nueva catedral de estilo gótico que con sus 157 metros de altura llegó a ser el edificio más alto del mundo hasta que le arrebató el puesto en 1884 el monumento a Washington. De manera que en Colonia se venera a los presuntos restos de los Reyes Magos desde hace más de 850 años y su catedral está entre los monumentos más visitados de Alemania. Seguro que sabéis que el Día de los Reyes Magos no se celebra en todo el mundo. Lo hacemos en países europeos como España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Austria o Polonia, y también en americanos como México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Cuba, República Dominicana, Uruguay y Puerto Rico, entre otros. También en un país asiático, Filipinas, que fue colonia española hasta 1898. En cada país las tradiciones son un poco diferentes. Nos encantaría que nos hablarais de las que tenéis en vuestros respectivos países abajo en los comentarios. Por ejemplo, hemos leído que en Puerto Rico se corta un poco de hierba para meterla en una cajita que se coloca bajo la cama esa noche del 5 al 6 de enero para que se la coman los camellos de sus majestades. Como habéis visto, la de los Reyes Magos es una noche mágica de habla sobre todo hispana. En el resto del mundo, más universal que Melchor, Gaspar y Baltasar, es otro de los personajes más queridos de la Navidad, a quien en Nochebuena esperan prácticamente en todo el planeta. Hablamos, por supuesto, de Papá Noel, que también recibe el nombre de Santa Claus, Santa Claus, Viejito Pascuero, Colacho, que viene de Nicolacho, San Nicolás o simplemente Santa. Pero, ¿sabéis el origen histórico de esta figura emblemática de las Navidades que, según la leyenda, cada noche del 24 de diciembre lleva sus regalos a los hogares de todo el mundo? Debemos remontarnos a la Europa de finales del siglo III, a la época en que gobernaron emperadores romanos como Diocleciano y Constantino el Grande. Fue en aquella época cuando vivió en Licia, una provincia de Asia Menor, San Nicolás. Pertenecía a una familia cristiana de recursos y fue consagrado obispo de Mira, antigua ciudad de Licia, que se encontraba muy cerca de la actual localidad turca de Demre. Cuando fallecieron sus padres, recibió como herencia una gran fortuna que repartió entre los necesitados. Uno de los que recibieron su auxilio fue un noble viudo que había perdido su riqueza y tenía 3 hijas casaderas a las que no podía alimentar ni vestir, así que mucho menos otorgar una dote para que pudieran contraer matrimonio. Según se cuenta, la única opción que parecían tener las 3 jóvenes era dedicarse a la prostitución. Cuando Nicolás se enteró de las vicisitudes de esta familia, tomó una de las 3 bolsas de oro que le quedaban de su herencia y la lanzó por la ventana de la casa de aquel hombre.
Eso propició que la primera hija encontrara marido y se casara bien. Nicolás lanzó una segunda bolsa de oro y la segunda de las hijas corrió la misma suerte que la hermana mayor. Con la hija pequeña, pues ya imagináis. Pero esta vez el padre de las jóvenes estaba atento, porque quería descubrir con las manos en la masa a quien se había convertido en el benefactor de su familia. De manera que en cuanto cayó la bolsa al interior de aquel hogar, salió en busca de quien la había lanzado para preguntarle por qué escondía sus buenas obras. En realidad, Nicolás, según sus creencias, se limitaba a ser un buen cristiano al atender a las palabras del Evangelio de Mateo que dicen así: «Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará». Así que Nicolás le exigió a aquel hombre que no le revelase a nadie que él le había dado el dinero. También cuenta la leyenda que un día un noble envió a Mira a sus jóvenes vástagos para que el obispo Nicolás los bendijera. Pero de camino, mientras pernoctaban en una posada, el dueño asesinó a los muchachos para robarles todas sus pertenencias. Nicolás tuvo una visión de lo que había sucedido, se presentó en la posada y se enfrentó a aquel criminal, que arrepentido cayó de rodillas frente a él para implorarle su perdón. Nicolás rezó y Dios devolvió a la vida a aquellos jóvenes. También se le atribuye a este obispo el milagro de haber salvado a unos pescadores de un huracán y ser el protector de los niños. Tras la muerte de Nicolás, el 6 de diciembre del año 326, la Iglesia lo canonizó y así se convirtió en San Nicolás. Y de ese nombre viene el Sinterklaas en lengua neerlandesa, que después derivó en Santa Claus. Lo que seguramente nunca imaginó este obispo de Mira es que inspiraría la creación de un personaje legendario e icónico, conocido por repartir regalos en Nochebuena a aquellos niños que se han portado bien. Eso sí, no esperéis que a vuestras casas lleguen bolsas cargadas de oro, porque parece que esas, tras ayudar a tantos necesitados, a San Nicolás ya se le acabaron. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la lanza del destino? La reliquia sagrada que Hitler quiso utilizar como arma mística durante la Segunda Guerra Mundial. Según describe el Evangelio de San Juan en su capítulo 19, versículos 31 a 34, cuando Jesucristo fue crucificado junto a los dos ladrones, los judíos no querían que sus cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado, por ser un día solemne para ellos. Así que pidieron a Poncio Pilatos que los soldados les rompieran las piernas a los crucificados para acelerar su muerte y que bajaran los cadáveres cuanto antes. Aquel golpe de gracia entre cruel y piadoso se denominaba crurifragum y era un recurso bastante común cuando se quería poner fin al sufrimiento del crucificado, ya que con los huesos de las piernas rotos, estas no son capaces de ayudar a sostener el cuerpo, de modo que todo el peso queda suspendido de los brazos. Los pulmones no son capaces de tomar aire y el condenado se asfixia en cuestión de minutos. Aunque el médico forense de Estados Unidos, Frederick Sagabi, opinaba que en lugar de por asfixia, el crurifragum producía la muerte por shock traumático severo o por embolia grasa. En cualquier caso, según San Juan, cuando los soldados romanos habían roto ya las piernas de los dos ladrones y se disponían a quebrar las de Jesús, vieron que éste ya estaba muerto. Así que uno de los soldados le clavó su lanza en el costado derecho para asegurarse. Y de la herida brotaron sangre y agua. En este vídeo no vamos a entrar en valoraciones acerca del rigor de la Biblia como documento histórico. Sean cuales sean vuestras creencias, desde el máximo respeto a todas ellas y dejando al margen las consideraciones religiosas, lo cierto es que aquel breve pasaje bíblico fue la base sobre la que se cimentó la historia de un objeto real que ha sido ansiado por muchos a lo largo de la historia: la lanza sagrada o lanza del destino.
Aunque también se la conoce como lanza de Longinos, porque supuestamente así se llamaba el soldado que pinchó a Jesucristo, en realidad el nombre de aquel soldado no está escrito en la Biblia, sino en un evangelio apócrifo, el de Nicodemo, que era un sabio judío que aparece en el Evangelio de Juan. Según Nicodemo, el soldado era en realidad un centurión y se llamaba Longinos. Al igual que sucede con otras reliquias ligadas a la figura de Jesucristo, como el Santo Grial, con el paso de los siglos fueron apareciendo diversas lanzas sagradas cuyos dueños aseguraban que eran la auténtica. En la actualidad, las tres más relevantes son la que se conserva en el Vaticano, la que está en la Catedral de Echmiadzin, en Armenia, y por supuesto la lanza de Viena, la más popular. Pero, ¿alguna de ellas podría ser realmente la que perforó el costado de Jesucristo? Según la Iglesia armenia, la supuesta lanza sagrada que tienen en su poder llegó hasta allí tan solo un par de años después de la crucifixión de Jesús, y lo hizo en manos de uno de sus discípulos, el apóstol Judas Tadeo, quien comenzó a convertir a paganos al cristianismo. Los sacerdotes paganos, a fin de quitarse de en medio a la competencia, lo hicieron decapitar, pero antes de morir, Judas Tadeo entregó la lanza a algunos de los armenios que habían decidido hacerse cristianos. Y estos la escondieron en una cueva secreta que más tarde se convirtió en un monasterio llamado Yegard, que significa lanza en armenio. 2 siglos más tarde, a finales del siglo III, a un armenio llamado Gregorio se le ocurrió la idea de ponerse a evangelizar a sus compatriotas en la doctrina cristiana, así que el rey de Armenia, Tiridates III, que rendía culto a dioses paganos, lo mantuvo cautivo durante 14 años en un foso, donde era sometido a diversas torturas, como que le llenaran el foso de serpientes. Según la leyenda, con la ayuda de una mujer cristiana que le llevaba cada día un trozo de pan, Gregorio logró sobrevivir todos aquellos años. Finalmente, cuando el rey cayó en una depresión que lo volvió loco, con síntomas parecidos a los de la licantropía, la hermana de este tuvo una visión acerca de que Gregorio podría curar al monarca. Una vez liberado, Gregorio sacó la lanza del destino de su escondite y sanó a Tiridates III, quien se convirtió al cristianismo y con él toda su corte. De ese modo, en el año 301, Armenia se erigió en el primer estado cristiano del mundo y Gregorio pasó a ser conocido como Gregorio I el Iluminador, fundador y santo patrón de la Iglesia Apostólica Armenia. Es decir, que según la tradición armenia, la hoja de lanza que se conserva en la Catedral de Echmiadzin ayudó a convertir a todo el país al cristianismo. Por tanto, como instrumento de fe, resultó ser muy poderosa. Ahora bien, ¿es esa reliquia la auténtica lanza del destino? Probablemente no, ya que como salta a la vista por su forma, no se trata de una lanza romana, algo que la propia Iglesia armenia reconoce, aunque argumenta que podría tratarse de una lanza usada por los soldados judíos de la época de Jesucristo. Vayamos ahora con la lanza del Vaticano. No se supo nada de ella hasta el año 615, cuando los persas conquistaron Jerusalén y se hicieron con sus reliquias. Se desconocen los detalles de qué sucedió, pero la teoría es que la punta de la lanza se partió y las dos partes de la cabeza del arma siguieron rumbos distintos. El trozo más pequeño fue a parar a Constantinopla, la actual Estambul, y allí lo fijaron a un crucifijo con joyas incrustadas. El fragmento más grande de la lanza tardaría 80 años más en llegar a Constantinopla, y ambos pedazos se conservaron en la Catedral de Santa Sofía durante 600 años, hasta que en el año 1244 la parte pequeña, la punta de la lanza, fue vendida al rey Luis IX de Francia, quien la depositó en la Sainte-Chapelle de París junto a la supuesta corona de espinas que llevó Jesucristo durante su ejecución. Durante la Revolución Francesa, aquellas reliquias desaparecieron para siempre. ¿Y qué pasó con el otro fragmento?
el más grande. En 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla y unas décadas después, en 1492, el sultán Bayezid II envió la reliquia al Papa de Roma, Inocencio VIII, a cambio de que éste mantuviera prisionero en Italia a su medio hermano, Cem, con quien había mantenido una guerra por el trono otomano. Si el Papa liberaba a Cem, Bayezid II se arriesgaba a una nueva guerra civil, por lo que, además de entregarle la lanza sagrada, también le pagó una cantidad de dinero equivalente a todos los ingresos anuales del Papa y una cuota de 45.000 ducados al año. Como las arcas papales siempre estaban necesitadas de dinero, Inocencio VIII aceptó el trato, aunque en Roma no estaban nada convencidos de que aquella lanza sagrada fuera la auténtica. El fragmento fue guardado en la Basílica de San Pedro y el Vaticano nunca lo ha exhibido ni permite que se le realicen pruebas científicas, pero tampoco defiende que se trate de la verdadera lanza del destino. Por tanto, si aparentemente ni ellos mismos se lo creen, parece poco probable que se trate de la auténtica, aunque a juzgar por los únicos dibujos que existen de esa lanza realizados a principios del siglo XX, sí se trata de una lanza romana de la época de Cristo. Por último, tenemos la lanza sagrada más famosa, la de Viena, que seguramente habréis visto en unas cuantas películas debido a los grandes personajes históricos vinculados a ella y sus supuestos poderes, como el de otorgar la invencibilidad a quien la posea. La lanza del destino de Viena está formada por diversas piezas que fueron añadidas en épocas diferentes. El núcleo de la hoja sí parece tener el aspecto de una lanza romana, pero en su interior alguien introdujo un fragmento alargado de otro metal que supuestamente sería uno de los clavos con los que crucificaron a Jesucristo. Más tarde recubrieron su parte central con una banda de plata que tiene inscritas en latín las palabras lanza sagrada de San Mauricio. Además, también se añadieron a la base de la hoja de la lanza unas pequeñas alas impropias de las lanzas romanas. Y por último, la banda de plata fue recubierta con otra de oro, donde se lee en latín la inscripción lanza y clavo del Señor. Todas esas partes contribuyen a seguir el rastro de la reliquia a través de la historia. Empecemos por la inscripción en la banda de plata, la que hace referencia a San Mauricio. Según la geografía cristiana, a finales del siglo III, Mauricio era el comandante de la Legión Tebana, una unidad militar del Imperio Romano que estaba integrada únicamente por cristianos procedentes de Egipto. Tras la muerte de Jesucristo, la lanza del destino habría permanecido en poder de los primeros cristianos y de algún modo habría ido a parar a las manos de Mauricio, que era cristiano, al igual que todos sus hombres. Aparcando por un momento la leyenda y ciñéndonos a la historia pura y dura, no hay constancia de que haya existido realmente una legión compuesta únicamente por cristianos. Y aunque a Mauricio se le representa tradicionalmente como un hombre negro, ese dato tampoco está verificado. Fue a partir del siglo XII cuando se le empezó a retratar así, y es esa imagen la que ha perdurado en el imaginario cristiano. Pero volvamos con la leyenda. Para ello nos situaremos en el año 286, cuando la Legión Tebana recibió la orden de partir hacia las Galias para ayudar al emperador Maximiano en su lucha contra la primera revuelta bagauda. Cuando llegaron allí, toda la legión, unos 6.000 hombres, fueron ejecutados por orden del emperador. Según una versión de la leyenda, se debió a que no quisieron realizar sacrificios en honor a los dioses romanos. Según otra, fue porque se negaron a perseguir a los rebeldes cuando descubrieron que, al igual que ellos, eran cristianos. Sea como fuere, tras su martirio, Mauricio acabó convertido en San Mauricio y su lanza acabó en manos del emperador romano Constantino I. Corría el año 312 y Constantino estaba a punto de enfrentarse al emperador Magencio en la batalla del puente Milvio en Roma por el control total del imperio.
Según el cronista y obispo Eusebio de Cesarea, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión en la que el dios cristiano le prometía la victoria si luchaba enarbolando el signo del crismón. Constantino hizo que sus soldados pintaran ese símbolo en sus escudos y, empuñando la lanza sagrada, derrotó a Magencio. A raíz de aquello, decidió permitir el cristianismo en el imperio y él mismo se convirtió a esa fe, aunque decidió postergar su bautizo como cristiano hasta que se encontró en su lecho de muerte, tal vez por la antigua creencia de que el bautismo limpiaba todos los pecados cometidos con anterioridad. En cambio, la madre de Constantino, Helena, se convirtió al cristianismo mucho antes que él y viajó a Tierra Santa en busca de reliquias. Tal vez fuera ella quien le entregó a Constantino un supuesto clavo de Cristo y éste hiciera que lo insertaran en el corazón de la lanza del destino. 3 siglos después de la caída del Imperio Romano, la lanza sagrada de Viena supuestamente fue a parar a manos de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el hombre más poderoso de Europa en los albores del siglo IX. A Carlomagno, que era un cristiano muy devoto, le interesaba mucho poseer la lanza de Constantino porque eso lo vinculaba con el que había sido el primer emperador cristiano. Las alas que se ven en la base de la hoja de la lanza del destino tal vez fueran añadidas por orden de Carlomagno, ya que son típicas de la dinastía carolingia. Desde entonces, la lanza permaneció en poder de los monarcas del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue uno de los descendientes de Carlomagno, Enrique III, coronado emperador en el año 1046, quien ordenó colocar la banda de plata en la lanza. ¿Y quién puso la banda de oro sobre la de plata? Se cree que lo decidió otro monarca del Sacro Imperio, Carlos IV, y que lo hizo en torno al año 1350. Carlos IV guardaba una impresionante colección de reliquias en el castillo de Karlstein, a las afueras de Praga, pero en 1424 el emperador Segismundo decidió que las llevaran todas, incluida la lanza sagrada, al castillo imperial de Nuremberg, su ciudad natal, situada en el actual estado alemán de Baviera. Según sus deseos, allí debía permanecer la lanza durante el resto de la eternidad. Y sus deseos se cumplieron hasta que llegó Napoleón. Cuando los ejércitos revolucionarios franceses se aproximaban a Nuremberg en la primavera de 1796, las autoridades municipales decidieron llevar la lanza del destino a Viena, no fuera a caer en manos del azote de Europa. Se la entregaron al barón von Hügel, quien prometió devolverla en cuanto terminara la guerra. Pero como Napoleón conquistó los territorios alemanes y en 1806 el Sacro Imperio fue desmantelado, al final la lanza sagrada se quedó en Viena. Hasta que llegó Hitler. Como es sabido, el dictador alemán sentía una gran atracción por las reliquias, ya que pensaba que su poder era real y contribuiría a fortalecer su imperio. Y como la leyenda decía que quien sostuviera en sus manos la lanza del destino sostendría, para bien o para mal, el destino del mundo, Hitler estaba deseando echarle el guante. En cuanto Austria fue anexionada por Alemania en 1938, los nazis llevaron la lanza del destino a Nuremberg a bordo de un tren blindado y tras exhibirla durante algún tiempo en la iglesia de Santa Catalina, la guardaron en un búnker construido en uno de los sótanos medievales del castillo de Nuremberg para protegerla de posibles bombardeos. En 1945, con Alemania a punto de ser derrotada, trasladaron la lanza del destino al búnker de Panierplatz y allí la encontraron los estadounidenses unos meses más tarde, a 25 metros bajo tierra oculta, tras una pared de mampostería. En enero de 1946 fue devuelta a Austria y actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Historia del Arte de Viena. ¿Fue esta la auténtica lanza que se clavó en el costado de Jesucristo? La ciencia dice que no.
El Museo de Historia del Arte de Viena, a raíz de los estudios realizados por un equipo de expertos multidisciplinares que analizaron la lanza, data su origen en el siglo VIII, al igual que el del metal del supuesto clavo de Cristo que contiene. Por tanto, no se trataría de la lanza sagrada. Por último, hay que aclarar un detalle referente a la supuesta maldición que encierra la lanza del destino. Según algunas versiones de la leyenda, igual que hace invencible a aquel que la sostiene, la reliquia también provoca la muerte de quien se separa de ella. Así, se cuenta que Carlomagno, quien resultó invicto en 47 batallas, murió poco después de que la lanza se le cayera accidentalmente. Igual suerte corrió otro emperador del Sacro Imperio, Federico I Barbarroja, quien murió ahogado en un río de Turquía durante la Tercera Cruzada, supuestamente poco después de que dejara caer la lanza. Pero aunque los defensores de esta leyenda sin fundamento histórico también quieran defender la teoría de que Hitler se suicidó justo después de que los estadounidenses se hicieran con la lanza del destino, en realidad la reliquia fue recuperada el 7 de agosto de 1945, más de 3 meses después de que el dictador pusiera fin a su vida. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde han salido reglas de la Iglesia Católica como la prohibición a los sacerdotes de casarse? ¿Sabíais que los confesionarios se inventaron, entre otras razones, para evitar abusos sexuales por parte de los curas durante la confesión? ¿En qué momento exacto la Iglesia estipuló que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en 3 personas distintas? ¿Y cuándo se establecieron los dogmas de que María es la Madre de Dios y de que fue virgen no solo antes de dar a luz a Jesús, sino también tras el parto y el resto de su vida? Muchos suelen imaginar a la Iglesia Católica como un bloque de piedra inamovible, una fortaleza de normas dictadas por revelación divina en el siglo I, listas para ser encuadernadas y cumplidas a rajatabla. Sin embargo, al rastrear los orígenes de la cristiandad, descubrimos que esta institución ha ido redactando, editando y actualizando su propio manual de instrucciones a lo largo de 2000 años. Como hoy veremos, desde el respeto a las creencias de todo el mundo, muchas de las reglas que en la actualidad guían a 1.400 millones de fieles en todo el mundo nacieron en ocasiones para frenar crisis de dinero, ambiciones políticas, colapsos territoriales e incluso abusos sexuales a las feligresas. Esas normas se forjaron en unas reuniones multitudinarias llamadas concilios, que fueron auténticos campos de batalla ideológicos. En ellos se decidió no solo qué debían creer los cristianos, sino cómo debían vivir, vestir y hasta qué debían comer. Pero antes de nada, una pequeña aclaración para los más detallistas. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, solemos pensar en una organización monolítica e igual en todas partes, pero en realidad es una familia de 24 iglesias diferentes. La más grande es la Iglesia Latina, la que conocemos en Occidente, pero existen otras 23 iglesias católicas orientales que, aunque obedecen al Papa, tienen sus propias reglas. Por eso queremos puntualizar que en algunos de los temas que veremos, como el del celibato, nos referimos solo a la Iglesia Latina. Esta renuncia al matrimonio se presenta como una vía para alcanzar la perfección espiritual y asemejarse a Jesús, ya que se suele dar por hecho que el Hijo de Dios vivió como un célibe, aunque no existen pruebas históricas de ello. Además, esta norma busca demostrar la disciplina radical del clérigo y su entrega total a Dios. Muchos creeréis que el celibato es una exigencia que ya se daba desde los inicios del cristianismo, pero lo cierto es que en esos primeros pasos de esta religión, una gran parte del clero formaba familias,
De hecho, si leemos las epístolas a Timoteo en el Nuevo Testamento, San Pablo dice lo siguiente: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Fue sobre todo a partir del siglo IV, en sínodos locales como el Concilio de Elvira y en las cartas dogmáticas de diversos papas, donde se comenzó a exigir a los clérigos casados la continencia absoluta, argumentando que el sacerdote debía imitar la pureza inmaculada de Cristo para oficiar los sacramentos en el altar. Pero esta exigencia teológica chocaba con la realidad cotidiana de la época y con frecuencia no se cumplía con ella. Entonces, ¿qué impulsó a la Iglesia a imponer que los sacerdotes no pudieran casarse y respetaran el celibato? La respuesta definitiva llegó en la Edad Media con la mezcla de ese antiguo ideal místico que hemos comentado de emular a Cristo y una urgente necesidad nacida del sistema feudal y la economía. Tras la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, la Iglesia se había convertido en la mayor terrateniente de toda Europa. Poseía abadías, parroquias, monasterios y latifundios inmensos. El gran problema estalló cuando los clérigos casados empezaron a dejar todas esas tierras y riquezas en herencia a sus hijos legítimos. Esto suponía una gran amenaza para la propia institución porque si cada sacerdote dividía las tierras de la Iglesia para dárselas a sus descendientes, el inmenso patrimonio papal terminaría fragmentado en miles de pequeños feudos familiares. Para frenar esta fuga de riquezas, se puso en marcha la reforma gregoriana. Había que cortar esta situación de raíz. Fue en el primer concilio de Letrán en el año 1123 y de forma definitiva en el segundo concilio de Letrán en 1139, donde se dio un paso legal sin precedentes. Los obispos declararon que los matrimonios de los clérigos no solo eran ilícitos, sino nulos e inexistentes. Fue el golpe de gracia legal para proteger el patrimonio de la Iglesia. Imaginaos un mapa de Europa dividido en miles de pequeños pedazos de tierra de los nobles locales, frente a la inmensa y sólida fortuna papal. Al obligar a los curas a ser célibes, se aseguraban de que no tuvieran descendencia legítima. Sin hijos legítimos no había herederos, y sin herederos las tierras se quedaban a salvo y enteras bajo el poder de Roma. Así que aunque el celibato siempre ha estado ligado al ideal místico de que el sacerdote necesita un corazón entero y una disponibilidad total para servir a Dios, el detonante definitivo para imponer este modo de vida como una ley universal y obligatoria fue la urgencia de proteger el inmenso imperio económico de la Iglesia. ¿Se cumple esta norma a rajatabla hoy en día? El estadounidense Richard Sipe, psicoterapeuta y exreligioso, fue un monje benedictino. Dedicó 25 años, a partir de 1960, a entrevistar a más de 1.500 clérigos. Su conclusión fue rotunda. Calculó que la mitad de los sacerdotes católicos en Estados Unidos no cumplía con el celibato en la práctica. A escala global, agrupaciones como el Movimiento por el Celibato Opcional estiman que unos 100.000 sacerdotes en todo el mundo, el 25% del total, tienen pareja en la sombra. Por otra parte, diversos estudios médicos señalan que la soledad y el agotamiento profesional empujan a muchos a buscar refugio en esta doble vida. Pero, ¿sabíais que dentro de la Iglesia el celibato es opcional según dónde vivas? Porque en las iglesias católicas orientales, que antes hemos mencionado, que son católicas al 100% y obedecen al Papa de Roma, un hombre casado
puede ordenarse sacerdote sin ningún problema. Eso sí, tienen sus límites. No pueden contraer matrimonio después de recibir la ordenación y los obispos siempre deben ser hombres célibes. Además, si el sacerdote enviuda, no puede volver a casarse. Como sabréis, la cuestión del celibato no es un debate del pasado. Hoy está más vivo que nunca y muchos se preguntan si ha llegado la hora de reescribir esta regla. En este sentido, en 2023, el llamado Camino Sinodal, una serie de conferencias de la Iglesia Católica en Alemania, donde laicos y obispos se han sentado para discutir cuestiones teológicas y organizativas contemporáneas, solicitó formalmente al Vaticano que revise y relaje la obligación del celibato, de manera que sea opcional para los sacerdotes. ¿Y qué decía el difunto Papa Francisco sobre esto? Él reconocía que el celibato en Occidente, en la Iglesia Latina, es una prescripción temporal y que no existe ningún muro teológico para que un cura no pueda casarse. Pero lo cierto es que el argentino frenó cualquier cambio. Solía decir que hacerlo optativo no llenaría los seminarios por arte de magia y dejó la papeleta de ese posible cambio a sus sucesores. Y hablando de sucesores, ¿qué piensa el actual pontífice León XIV? Pues el nuevo papa estadounidense ya ha marcado su línea. Frente a cientos de obispos, ha blindado la norma de nuevo. Para él, el celibato no es un estorbo, sino la imagen auténtica de la Iglesia y un don indispensable que debe protegerse y educarse. El actual pontífice suele repetir una frase que define su visión. El sacerdote debe ser un canal que deje pasar la gracia de Dios hacia la gente y no un filtro que bloquee el paso con normas o burocracia. Pero para León XIV, ese canal funciona mejor si el cura se mantiene célibe. Así que por ahora parece que esta regla de la Iglesia no va a sufrir ningún cambio. Como hemos visto, la cuestión del celibato obligatorio tuvo raíces económicas. La siguiente regla que vamos a tratar, ¿por qué se pasó de celebrar el descanso el sábado a hacerlo el domingo?, tiene raíces puramente políticas. En el año 321, bajo el emperador Constantino I el Grande, la tradición bíblica original aún marcaba el Sabbat, el séptimo día de la semana, como la jornada consagrada a la pausa y la oración. Los primeros seguidores de Jesús respetaban esa costumbre judía, aunque ya habían empezado a reunirse el primer día de la semana, el domingo, para conmemorar la resurrección de su maestro. Pero Constantino se encontró con un problema. Su imperio estaba lleno de divisiones y una enorme parte de su población pagana adoraba al dios Sol, el Sol Invictus. Así que el 7 de marzo del año 321 emitió un edicto civil para obligar al descanso en el venerable Día del Sol, el Dies Solis. Magistrados, artesanos y ciudades enteras debían detener su actividad ese día. Fue una jugada maestra de unificación social. Contentó a los paganos que adoraban al astro rey y de paso facilitó la práctica de los cristianos, que ya llamaban a ese día el Día del Señor. Curiosamente, Constantino incluyó una cláusula para que los agricultores sí pudieran trabajar en domingo si el tiempo era propicio para la siembra o la cosecha. No quería que la religión pusiera en riesgo el suministro de trigo. Así, una norma nacida de la conveniencia administrativa provocó la separación final entre el cristianismo y sus raíces judías, moldeando el ritmo de vida que casi 2000 años después seguimos teniendo. Como sabréis, los que sois católicos, hoy existe un mandato de la Iglesia de no comer carne los viernes de Cuaresma, esos 40 días de purificación previos a la Pascua, ni tampoco el Viernes Santo. ¿De dónde viene esta norma? Fue en el siglo IV cuando la Iglesia decidió que no se podía comer carne los viernes, el día de la muerte de Jesús. Pero ningún viernes, no solo los de Cuaresma.
En la Edad Media, la carne roja no solo era un artículo de lujo asociado a la riqueza, sino que, según las creencias de la época, era un alimento de naturaleza cálida. Se creía que su consumo calentaba la sangre y por tanto incitaba las pasiones carnales y la lujuria. Renunciar a la carne era, literalmente, una forma de enfriar el cuerpo para purificar el alma. El pescado, en cambio, se consideraba un alimento frío y humilde, libre de pecado. Además, tenía un simbolismo emocional muy fuerte, ya que en los primeros siglos los cristianos habían usado el símbolo secreto del pez, el ictis, para reconocerse sin ser descubiertos durante las persecuciones de los romanos. Al principio, esta dieta sin carne en los viernes fue una norma estricta solo para los monjes de los monasterios, pero cuando la Iglesia decidió extender la prohibición a toda la población laica del occidente cristiano, tuvo un gran efecto sobre la economía, porque obligar a millones de personas a comer pescado cada viernes, unos 50 días al año, dio un gran impulso a la industria pesquera en toda Europa. Quizá hayáis leído que lo que sucedió fue que el sumo pontífice firmó un pacto secreto con los pescadores para enriquecerlos. Pero es un mito. Lo que sí es cierto es que el impacto de aquella regla fue tal que moldeó el desarrollo de enormes flotas navales, impulsó el comercio del bacalao en salazón y ayudó a dibujar la gastronomía tradicional que tenemos hoy en día. El gran giro ocurrió en el año 1966. El Papa Pablo VI, mediante la Constitución Paenitemini, comprendió que en el mundo moderno comer carne ya no era necesariamente un lujo, ni el pescado un alimento de pobres. Por eso flexibilizó la norma. La mantuvo obligatoria para los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, pero para el resto del año permitió que los fieles sustituyeran el no comer carne por otras obras de caridad o de piedad. Fue el fin de la norma del pescado obligatorio y el comienzo de una penitencia más personal. Pero si pensabais que las reglas sobre la comida o el descanso en domingo son llamativas, esperad a ver cómo se definió la base de toda la religión. Porque el concepto de quién es Dios nació de una pelea política que casi destruye un imperio. Vamos a indagar en la construcción de la Santísima Trinidad, que define que Dios es una sola esencia en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo primero que debemos saber es que el término Trinidad no aparece mencionado de manera explícita en la Biblia. Fue en el año 215 cuando Tertuliano, autor bereber paleocristiano y padre de la Iglesia, usó por primera vez el término Trinidad, Trinitas, en uno de sus escritos, Adversus Praxeam II, donde dijo que los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de substancia. Su objetivo era refutar a Praxias, teólogo cristiano que creía en la unicidad de Dios, es decir, que el único Dios es el Padre. Lo que Praxias defendía era que el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar con las que nos referimos a un único ser. Es decir, mientras que Praxias aseguraba que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona manifestada en diferentes modos, Tertuliano sostenía la distinción de tres personas en una sola sustancia divina. Ya, sabemos que es complicado. Si hasta el propio San Agustín, escritor, teólogo y filósofo cristiano del siglo IV, se volvía loco intentando entender este misterio. Seguro que muchos habéis escuchado la historia que se cuenta sobre que un día, mientras caminaba por la playa meditando sobre la dificultad de entender cómo tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podían ser un solo Dios, San Agustín vio a un niño pequeño cavando un hoyo en la arena. El niño corría hacia el mar, llenaba una conchita con agua y la vaciaba en el hoyo. Agustín le preguntó qué hacía, y el niño respondió: «Estoy intentando poner todo el mar en este hoyo». El santo le dijo: «Eso es imposible». A lo que el niño replicó: «Es más imposible intentar abarcar con tu mente el misterio de la Santísima Trinidad».
Pero volvamos a la política real. Fue en el primer concilio de Nicea, convocado en el año 325 por el emperador romano Constantino I, donde se empezó a formalizar esta doctrina central sobre la naturaleza de Dios. En aquella asamblea formal de obispos y líderes eclesiásticos se enfrentaban dos facciones. Una de ellas la lideraba el sacerdote Arrio de Alejandría, quien tomó la palabra y usó la lógica humana para argumentar lo siguiente: si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, el Padre tuvo que existir antes. Por tanto, hubo un tiempo en el que Jesús no existía. Jesús fue la criatura más perfecta creada por Dios, pero no era Dios mismo. Que Arrio negara la igualdad divina de Jesucristo con Dios Padre provocó una de las mayores crisis teológicas del cristianismo primitivo. Para los obispos, aceptar esto era convertir el cristianismo en un politeísmo encubierto, con un Dios mayor y un Dios menor. Para evitarlo, buscaron una solución técnica precisa e introdujeron en el credo una sola palabra filosófica griega: homoousios, que significa consustancial, de la misma sustancia. Con ese término dejaron zanjado que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, es decir, que Jesús es Dios. La tensión era tan extrema que de aquí surgió una de las leyendas más curiosas de la historia de la Iglesia. Crónicas escritas en siglos posteriores cuentan que el obispo San Nicolás de Bari, el hombre que inspiraría la figura de Santa Claus, estaba tan indignado escuchando las barbaridades de Arrio que cruzó la sala a grandes zancadas y le dio una tremenda bofetada en toda la cara frente a todo el concilio, incluido el mismísimo emperador. Imaginaos a Papá Noel perdiendo los papeles y soltando aquella bofetada. Constantino, furioso por esa falta de respeto en su presencia, ordenó despojar a Nicolás de sus vestimentas de obispo y meterlo en la cárcel. Pero la leyenda cuenta que esa misma noche Jesús y su madre María se aparecieron en la celda de Nicolás para devolverle los evangelios y su manto sagrado, demostrando que el cielo le daba la razón. Este relato medieval nos sirve para atisbar hasta qué punto eran enconadas las disputas en los concilios. ¿Y qué le sucedió a Arrio? Que tras el concilio de Nicea, sus enseñanzas fueron declaradas herejía, sus libros quemados y él fue desterrado. Murió en el año 336 en Constantinopla, cuando ya era un octogenario, un día antes de ser readmitido en la Iglesia. Las fuentes antiguas describen que su muerte fue violenta, debido a una diarrea explosiva en un baño público, con pérdida de intestinos y hemorragias, lo que sus enemigos vieron como un juicio divino, aunque historiadores modernos sugieren un posible envenenamiento. Eso sí, sus teorías no desaparecieron. Incluso figuras tan poderosas como los emperadores romanos del siglo IV, Constancio II y Valente, fueron arrianos o cercanos al arrianismo. ¿Y cuándo se incluyó la figura del Espíritu Santo para conformar definitivamente la Santísima Trinidad? Fue en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381, y se hizo para combatir una herejía conocida como macedonianismo, que derivaba del arrianismo y negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esta doctrina, impulsada por Macedonio, patriarca de Constantinopla, consideraba al Espíritu Santo una criatura subordinada al Padre y al Hijo, de manera que a sus seguidores los llamaban neumatómacos, enemigos del Espíritu. Con esto, la definición oficial sobre la naturaleza de Dios quedó por fin blindada. Pero aún quedaba abierto el debate sobre la identidad de la Madre de Jesús de Nazaret, María. ¿Se la podía considerar la Madre de Dios?
En el concilio de Éfeso en el año 431, el patriarca Nestorio propuso una idea muy polémica. Dijo que María debía ser llamada Cristotokos, madre de Cristo humano, pero jamás Theotokos, madre de Dios. Nestorio argumentaba que una simple mujer temporal no podía dar a luz al Creador eterno. Sin embargo, frente a él se alzó el obispo Cirilo de Alejandría, respaldado por un pueblo que ya veneraba a María. La polémica religiosa provocó en las calles de Éfeso disturbios, amenazas y peleas callejeras. El pueblo lo tenía claro. Si te metes con el papel que desempeñó María, estás cuestionando la identidad de Jesucristo. El concilio le dio la razón al clamor popular y proclamó a María como Theotokos, garantizando así que en Jesús lo humano y lo divino estaban unidos desde la concepción. Aquella victoria teológica llevó a que algunos pensadores posteriores, como el influyente monje Eutiques, se fueran al otro extremo. Empezaron a predicar que la parte divina de Jesús era tan fuerte que había absorbido por completo a su lado humano, como una gota de miel disuelta en el inmenso océano. A esta herejía se le llamó monofisismo. Tras ser condenado por la Iglesia, Eutiques y sus poderosos aliados políticos forzaron la convocatoria de un sínodo en agosto del año 449. Liderado por el patriarca Dioscoro, a quien apodaban el faraón de Egipto por su despotismo, este encuentro fue una farsa marcada por la intimidación militar. Se prohibió leer el famoso tomo a Flaviano, la carta dogmática enviada por el Papa León I, y la asamblea terminó con agresiones físicas tan brutales que el principal obispo opositor, Flaviano de Constantinopla, murió poco después a causa de los golpes. Al enterarse de este atropello, el Papa León I, indignado, invalidó la asamblea y la bautizó para la posteridad con el nombre de Latrocinio de Éfeso o Concilio de Ladrones. Para intentar poner orden, la Iglesia convocó el Concilio de Calcedonia en el 451. En aquella localidad próxima a Bizancio, en la actual Turquía, 500 obispos redactaron la regla definitiva, la unión hipostática. Cristo tiene dos naturalezas perfectas, humana y divina, unidas en una sola persona, sin mezclarse, sin confundirse y sin separarse. Acabaron así con la doctrina monofisita que había triunfado en el sínodo de 2 años antes. Dioscoro, el organizador del latrocinio, terminó en el banquillo de los acusados y fue destituido y desterrado. Sin embargo, el papel de María en la historia de la Iglesia no había hecho más que empezar a crecer. Tras declararla Madre de Dios, el siguiente paso fue definir una regla que para muchos hoy resulta sorprendente: su virginidad perpetua. ¿Cómo y cuándo se decidió que María fue virgen no solo antes de dar a luz a Jesús, sino también después del parto? El Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 37, ya describe la concepción virginal de Jesús tras la visita del ángel Gabriel. Y al 6º mes, explicaba el evangelista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Como vemos, en los textos bíblicos ya se hablaba de que concibió a su hijo sin intervención de un varón, pero es que además la creencia de que se mantuvo virgen durante el resto de su vida empezó a circular pronto entre las primeras comunidades cristianas. Textos antiguos del siglo II, como el Protoevangelio de Santiago, escrito hacia el año 150, ya incluían relatos asombrosos sobre una partera llamada Salomé que comprobaba el estado físico de María tras el nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos y teólogos apoyaron esta idea de virginidad para subrayar la pureza absoluta de la madre y destacar el origen divino de Cristo. Pero convertir esta devoción en una regla oficial llevó varios siglos. Primero, en el año 553, el Segundo Concilio de Constantinopla le otorgó el título griego de Aipártenos, que se traduce como siempre virgen. El sello definitivo llegó un poco más tarde, en el Concilio de Letrán del año 649. En esa reunión, bajo el mandato del Papa Martín I, la Iglesia redactó el dogma estableciendo el carácter triple de la virginidad de María, antes del parto, durante el parto y después del nacimiento de Jesús. Algunos diréis: pero en la Biblia se nombra a hermanos de Jesús, como Santiago, José, Simón y Judas, además de hermanas. Aunque algunas denominaciones cristianas interpretan estos pasajes como prueba de que María en realidad tuvo más hijos, otras tradiciones, como ocurre con la católica, enseñan que eran parientes cercanos, primos o hijos de un matrimonio anterior de José, una teoría respaldada por la virginidad perpetua de María. En este sentido, se suele argumentar que los evangelistas escribían en griego, pero sus cabezas pensaban bajo una cultura semítica, y en hebreo y arameo la palabra aj no tenía la precisión que le damos hoy. Servía como un término genérico para nombrar a los primos lejanos o a los miembros del mismo clan familiar. De esta forma, la Iglesia resolvió la contradicción y blindó la figura de la Virgen como un modelo de pureza absoluta. ¿Y cuándo surgió el dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia de que la Virgen María nació sin mancha del pecado original de Adán y Eva? Quizá os sorprenda saber que es relativamente reciente, del siglo XIX. Por cierto, no hay que confundir la concepción virginal de Jesús con el dogma de la Inmaculada Concepción, que, como acabamos de decir, establece que María fue concebida sin pecado original en el vientre de su madre, Santa Ana. ¿Por qué la Iglesia tardó 1800 años en hacer oficial esta creencia? La culpa se la podemos atribuir a algunas de las mentes más brillantes de la Edad Media. Grandes de la teología, como Santo Tomás de Aquino y San Bernardo, se opusieron a la idea. Su argumento era que la redención de Cristo es universal. Si María hubiera nacido sin pecado por sus propios medios, no habría necesitado que Jesús muriera en la cruz para salvarla, y eso rompía los textos sagrados de San Pablo. Frente a esta élite académica conocida como los maculistas, una vez más habló la voz del pueblo, y en este asunto Castilla jugó un papel protagonista a nivel geopolítico. La monarquía y la sociedad castellanas convirtieron la defensa de la Inmaculada casi en una cuestión de identidad y orgullo nacional. En el año 1466 se llevó a cabo el voto de Villalpando, donde los vecinos de 13 pueblos zamoranos juraron defender esta creencia de que María fue concebida sin mancha. En el siglo XVI, en diciembre de 1585, ocurrió el milagro de Empel. Los soldados de los tercios españoles estaban atrapados en una isla de Holanda,
rodeados de enemigos, sin comida y a punto de morir. Mientras cavaba una trinchera, un soldado encontró una tabla con la imagen de la Inmaculada. Esa misma noche las aguas del río se congelaron de forma inusual y permitieron a los españoles caminar sobre el hielo, atacar por sorpresa a los barcos holandeses y ganar una batalla que parecía perdida. Los propios holandeses, atónitos ante aquella helada repentina, exclamaban: «¡Dios es español!». Este suceso consagró la devoción. El rey Carlos III la nombró patrona de sus reinos y ejerció una presión diplomática sin descanso sobre el Vaticano durante el siglo XVIII. Décadas más tarde, el 8 de diciembre de 1854, fue definitiva la actuación del Papa Pío IX, quien se apoyó en una idea del teólogo escocés Duns Scotus. Este, en el siglo XIII, había defendido que Cristo había salvado a su madre, protegiéndola del pecado desde el primer instante de su concepción, antes de caer en él, mediante una redención preventiva, como quien evita que alguien caiga en un pozo en lugar de sacarlo después. Aquel día de 1854, el Papa firmó la Carta Apostólica Ineffabilis Deus, de manera que elevó la creencia de que María había sido concebida sin el pecado original al nivel de dogma inamovible. Por cierto, ya os habréis fijado muchos en la fecha, 8 de diciembre. Es por ello que en muchos países del mundo ese día se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es el caso de España, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Perú, Costa Rica, Filipinas e Italia, entre otros. Ya hemos hablado de 3 de los 4 dogmas marianos: María como Madre de Dios, la Virginidad Perpetua y la Inmaculada Concepción. Para completar el cuadro de las 4 grandes reglas sobre ella, solo nos falta uno, el más reciente de todos: su asunción a los cielos. No fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando Pío XII, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, declaró como verdad oficial que María, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Aunque era una creencia popular desde hacía siglos, la Iglesia decidió esperar hasta pleno siglo XX para elevarla a dogma definitivo, cerrando así el ciclo de las grandes verdades marianas que definen la fe católica actual. Pero la Iglesia no solo se encargó de blindar los misterios celestiales, también diseñó unas normas y creencias para regular la vida en la tierra. Si hasta ahora hemos hablado de reglas externas como qué comer o qué día descansar, hubo otras que se adentraron en un nivel mucho más personal y sagrado, el de la conciencia. Y es aquí donde descubrimos una de las metamorfosis más asombrosas de la historia, la de la confesión. Si hoy cualquier católico piensa en confesarse, imagina una charla privada, casi psicológica, con un cura dentro de un confesionario. Pero en los primeros siglos el camino hacia el perdón dependía de la gravedad de tu falta. Para los pecados cotidianos, como una pequeña mentira, un arrebato de ira o no ser generoso, la Iglesia ofrecía una vía muy amable. Teólogos como San Agustín explicaban que para estos errores del día a día no hacía falta un rito oficial, bastaba con la oración privada, especialmente el Padre Nuestro, el ayuno y la limosna. De hecho, se consideraba que recibir la comunión cada domingo borraba de forma automática esas pequeñas manchas del alma. Sin embargo, si cometías lo que ellos llamaban enormidades, como un asesinato, apostasía o infidelidad, el panorama cambiaba mucho. Para estos casos existía una rigurosa disciplina conocida por el término griego exhomologesis. El pecador, tras confesar en privado ante el obispo o el sacerdote, iniciaba el llamado orden de los penitentes. Era un espectáculo público de humillación y sanación que podía durar meses e incluso años. El penitente debía vestir ropas ásperas, cubrirse de ceniza y pasar por diferentes etapas obligatorias para mostrar arrepentimiento. Por ejemplo, al principio debía llorar a las puertas del templo rogando que oraran por él. En esa etapa se le llamaba flente.
y luego solo se le permitía entrar a escuchar como audiente, pero no podía participar de la Eucaristía. Al término de todo el proceso, el penitente reconciliado se convertía en una especie de muerto en vida. No podía volver a tener relaciones sexuales con su pareja, ni servir en el ejército, ni hacer negocios. Su matrimonio se transformaba en una relación de hermanos, porque ya no le pertenecía a su cónyuge, sino a Dios. Aunque la Iglesia concebía esto como una dura medicina necesaria, existía una trampa legal. La reconciliación solemne solo se concedía una sola vez en la vida. Si después de ser perdonado volvías a caer en un pecado grave, ya no había rito oficial que te salvara. Por eso la gran mayoría prefería jugársela y retrasar el trámite hasta encontrarse en su lecho de muerte, para asegurarse de que ese único cartucho de perdón fuera el definitivo antes de morir. Aunque si el enfermo lograba sobrevivir, como hemos visto, la Iglesia le prohibía para siempre recuperar su vida anterior. Debían vivir como monjes hasta el final de sus días. El gran cambio en las confesiones tuvo lugar en el año 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán. El Papa Inocencio III se enfrentaba a una Europa llena de inestabilidad y de herejías rebeldes, como los cátaros y albigenses, que desafiaban el poder de Roma. La Iglesia necesitaba una herramienta eficaz para vigilar la ortodoxia y ejercer un censo moral sobre la población. Por ello, ese concilio impuso a todo católico con uso de razón la norma estricta de confesar sus pecados a su propio párroco en secreto, al menos una vez al año, por Pascua. Para garantizar que la gente no tuviera miedo de ser sincera, blindaron la confesión con un secreto legal que no se podía romper. El sacerdote que hablara sobre los pecados de un fiel se enfrentaba a la excomunión inmediata y a perder su trabajo. Es importante destacar que este secreto es una obligación absoluta para el sacerdote, pero no para el penitente. El fiel es dueño de su secreto y siempre ha sido libre de contar lo que ha pasado. De este modo, la confesión se convirtió en el mecanismo de control social y cuidado pastoral más sofisticado de la Edad Media. Pero aquí surge una paradoja. ¿Cómo se convirtió la confesión en un control social si el cura no podía contar nada? La respuesta es que el control no estaba en el chisme en sí, sino en la obligación de confesar tus pecados. El párroco llevaba listas de sacramentados. No confesarse era una señal pública de sospecha o rebeldía que te ponía en el punto de mira de la comunidad y la jerarquía. Además, el cura se convertía en un juez de la intimidad, con poder para dirigir los pensamientos antes de dar el perdón. La confesión se hacía sentados en un banco o ante un altar lateral. ¿Y cuándo dio el paso definitivo hacia la privacidad con esas cabinas que hoy vemos en todas las iglesias? El confesionario fue un invento de San Carlos Borromeo, un influyente cardenal y arzobispo de Milán, figura clave en la contrarreforma católica del siglo XVI. Uno de los principales motivos fue evitar el delito de solicitación, es decir, el acoso o abuso sexual de los fieles por parte de los sacerdotes, aprovechando la cercanía física durante el sacramento. Aunque la Iglesia obligaba a las víctimas a denunciar estos hechos ante el obispo o la Inquisición bajo pena de excomunión, el miedo, la vergüenza y la falsa creencia de que el secreto de confesión también los obligaba a ellos, hacían que casi nadie hablara. Con el confesionario, Borromeo impuso una barrera física. La rejilla o celosía permitía que se escuchara la voz, pero impedía el contacto visual y físico directo, protegiendo así tanto al fiel como la integridad del sacramento. Esta disposición fue tan eficaz que el ritual romano de Pablo V de 1614 la adoptó para toda la Iglesia, extendiendo el uso del confesionario de madera por toda Europa durante el siglo XVII. Con el tiempo, el diseño también buscó dar al confesionario la apariencia de un escaño judicial, reforzando la idea de que el sacerdote actúa como un juez que dicta una sentencia a la penitencia en nombre de Dios.
De esta manera, lo que nació como una medida contra los abusos terminó convirtiéndose en un símbolo visual del perdón católico. Si el confesionario fue la táctica para gestionar la intimidad de las personas, la misa se transformó en el gran despliegue visual para manifestar el poder de la Iglesia ante el mundo. Pero lo que hoy vemos como una ceremonia muy estructurada, en sus inicios era algo casi irreconocible, porque las primeras comunidades de creyentes que vivían escondidos por miedo a las persecuciones se reunían en los comedores de las casas particulares, las llamadas domus ecclesiae, no en grandes templos. Sus ceremonias no tenían reglas estrictas, se basaban en el canto de salmos y en compartir el pan de forma sencilla. Todo cambió cuando el Imperio Romano legalizó la religión. Los cristianos terminaron ocupando enormes basílicas de piedra y aquel rito humilde adoptó ropajes de seda, coros solemnes y protocolos que imitaban la majestuosidad de la corte del César. El primer gran código litúrgico universal llegó en el siglo XVI, provocado por un cataclismo, la Reforma de Martín Lutero. Para blindar a la Iglesia frente a las ideas protestantes, el Concilio de Trento, que dio comienzo en 1545, promulgó una reforma litúrgica de hierro. Así nació la misa tridentina. Era igual en todo el planeta, se oficiaba de forma obligatoria en latín, con unas posturas corporales muy rígidas, y el sacerdote celebraba mirando hacia el altar, en la misma dirección que los fieles. A menudo se dice que el cura daba la espalda al pueblo, pero en realidad todos miraban juntos hacia el este, por donde sale el sol, una práctica que simbolizaba a Cristo como la luz del mundo que nace, la resurrección y la esperanza. El último cambio radical ocurrió hace bastante poco, en la década de 1960. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia se dio cuenta de que corría el riesgo de desconectarse por completo de la sociedad moderna. El sacerdote se dio la vuelta para mirar a los fieles a la cara. Se sustituyó el latín por los idiomas locales de cada país y se transformó la ceremonia para exigir que la gente dejara de ser un simple público y pasara a tener una participación activa. Una curiosidad, cuando entráis en una iglesia, una de las primeras cosas que vuestros sentidos captan es el olor al incienso, ¿verdad? Pero ¿sabíais que el uso del incienso en la liturgia tuvo, en parte, un origen muy poco espiritual? En la antigüedad, antes de ser un símbolo religioso, el incienso era un protocolo de lujo para recibir a reyes y emperadores. La Iglesia adoptó esta etiqueta para cumplir una misión litúrgica y simbólica, perfumando el templo para representar la oración que asciende a Dios, pero al mismo tiempo cumplía con una necesidad higiénica extrema: purificar el ambiente y enmascarar los olores corporales de las grandes multitudes que se hacinaban en basílicas sin ventilación. Así funcionaba como un desodorante litúrgico. La transformación de la Iglesia no solo afectó a los ritos o a la dieta, cambió la propia figura del Papa. ¿Sabíais que hace apenas siglo y medio el sumo pontífice aún era un monarca absoluto con ejércitos, prisiones y un país bajo su mando? Aunque hoy vemos al Vaticano como un microestado de menos de medio kilómetro cuadrado, como muchos sabéis, durante más de 1000 años la Iglesia gobernó los llamados Estados Pontificios, un territorio gigantesco que cruzaba Italia de costa a costa. Sin embargo, el siglo XIX trajo consigo un huracán geopolítico: la unificación de Italia. El rey Víctor Manuel II tenía el sueño de unir todo el país bajo una sola bandera. Los papas veían cómo sus dominios menguaban a la fuerza ante un Estado italiano que buscaba el poder centralizado. En 1860, tras la batalla de Castelfidardo, el ejército papal sufrió un duro golpe y perdió de un plumazo las regiones de Umbría y las Marcas. Roma se salvó gracias a un acuerdo de protección. Las tropas francesas de Napoleón III hacían de escudo para el Papa. Pero en 1870 la historia dio un giro al estallar la guerra franco-prusiana, porque los franceses tuvieron que retirar a sus soldados de Roma a toda prisa.
Pío IX se quedó sin defensa y el 20 de septiembre de 1870, tras un breve bombardeo, las tropas italianas lograron abrir un boquete en la muralla de la ciudad, un suceso histórico conocido como la Brecha de Porta Pia. Para evitar un baño de sangre y al ver que todo estaba perdido, Pío IX ordenó izar la bandera blanca sobre la cúpula de San Pedro y rindió la ciudad al enemigo. Fue en mitad de ese caos durante el Concilio Vaticano I cuando se aprobó el dogma de la infalibilidad papal. Tiene un trasfondo político muy humano. Al ver que su poder terrenal se desvanecía, la Iglesia blindó su autoridad espiritual. Fue una forma de decirle al mundo que, aunque el Papa ya no tuviera ejércitos ni tierras, su palabra sobre la fe, cuando hablaba ex cátedra, era la última y más poderosa sobre la tierra. ¿Y qué ocurrió después? El nuevo gobierno de Italia le ofreció a la Iglesia un trato con una generosa dotación económica y varios privilegios. Pero Pío IX, indignado al ver cómo le arrebataban su nación milenaria, rechazó la oferta. Se declaró a sí mismo prisionero en el Vaticano y se encerró tras aquellos muros. No volvió a pisar las calles de Roma en toda su vida, un encierro voluntario que sus sucesores copiaron al pie de la letra durante casi 60 años. El conflicto no se resolvió hasta el año 1929 con los Pactos de Letrán. Mediante este acuerdo firmado entre la Santa Sede y el gobierno de Benito Mussolini, el papado renunció a sus antiguos territorios a cambio de que se reconociera su independencia y soberanía total sobre un pequeño recinto. Así nació oficialmente el Estado de la Ciudad del Vaticano que hoy conocemos. Para ir cerrando nuestro recorrido, vamos a dar respuesta a unas cuantas preguntas sobre la Iglesia Católica y sus normas que quizás se os hayan pasado alguna vez por la cabeza. Pregunta número 1. ¿Por qué los curas visten de negro? No es una decisión estética, sino un código visual cargado de significado. El negro es el color del luto y de la renuncia. Al llevarlo, el sacerdote le dice al mundo que ha muerto para las ambiciones materiales y los lujos pasajeros, para vivir únicamente entregado a Dios. Además, este ropaje oscuro garantiza la uniformidad, evitando la vanidad de las telas caras o las modas. Y si hablamos del color negro, tenemos que mencionar una prenda emblemática para los sacerdotes, la sotana. Su nombre viene del italiano sottana, que significa debajo, porque originalmente era una túnica sencilla que se llevaba bajo los ropajes de gala. Fue el resultado de la evolución de la túnica civil romana. Mientras la moda de los nobles en la Edad Media se volvía cada vez más corta y lujosa, los clérigos decidieron mantener la túnica larga y austera para marcar su separación del mundo. Su uso se volvió obligatorio tras el Concilio de Trento en el siglo XVI para evitar que los sacerdotes se confundieran con los laicos. Seguro que habéis oído que cada sotana debe tener 33 botones por los años que vivió Jesús. Pero aunque no pocos sastres respetan esa tradición, en realidad muchas veces no llevan tantos botones. De hecho, hoy en día hay sotanas que llevan una práctica cremallera oculta tras botones de adorno para no perder tiempo al vestirse. Lo que sí es una tradición muy arraigada es colocar 5 botones en cada manga. Estos simbolizan las 5 llagas de la crucifixión de Cristo. 2 en las manos, 2 en los pies y 1 en el costado. Como curiosidad, el actual Papa León XIV ha querido enviar un mensaje de humildad al mundo al reutilizar una sotana papal que fue confeccionada hace más de 46 años, demostrando que la imagen de la Iglesia debe mirar más a sus raíces que a los estrenos de lujo. La prenda destaca por sus 33 botones y en mayo de 2026 se hizo viral por combinarla con unas zapatillas deportivas. Y no, la imagen no es producto de la inteligencia artificial. Pregunta número 2. ¿Por qué los curas de antes llevaban ese extraño círculo rapado en la coronilla? Para los que no lo sepáis, ese corte de pelo se llama tonsura.
No era una cuestión de estética, sino un símbolo de humildad y renuncia a la vanidad. El sacerdote se despojaba de su imagen para revestirse de Cristo. Además, ese círculo vacío en la parte superior de la cabeza imitaba la corona de espinas que llevó Jesús en la pasión. Durante más de 1000 años, la tonsura fue el rito obligatorio que convertía oficialmente a un hombre en clérigo. Era su carné de identidad ante el mundo, pero ¿por qué hoy ya no lo vemos? Porque en el año 1972 el Papa Pablo VI decidió que este gesto había quedado obsoleto y ya no encajaba con los tiempos modernos, por lo que abolió su obligatoriedad. Hoy el sacerdote ya no necesita raparse para demostrar su consagración, aunque el simbolismo de la corona de espinas sigue vivo en la memoria de la Iglesia. Pregunta número 3. ¿Cómo surgió que los sacerdotes llevaran alzacuellos, esa prenda blanca ceñida al cuello que se encuentra en la vestimenta típica de un religioso? En realidad, se trata de un invento bastante moderno y no tiene un origen católico. Su curiosa historia tiene 2 fases. La idea original del cuello de camisa desmontable y lavable no nació en la moda religiosa, sino en la civil, allá por el año 1827. Lo inventó una mujer, una ciudadana estadounidense llamada Hannah Montague. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Esta señora estaba hasta las narices de tener que lavar las camisas de su marido, el herrero Orlando Montague, cuando en realidad lo único que se ensuciaba de ellas con rapidez en el día a día era la zona del cuello. Para ahorrar tiempo y un gran esfuerzo en la colada, un día decidió cortar o descoser el cuello sucio de la camisa, lavarlo y plancharlo de forma independiente, y luego volver a unirlo a la prenda. De este modo, su marido podía lucir un cuello limpio sin necesidad de someter toda la camisa al arduo proceso de lavado de la época. El invento funcionó también en su hogar de la ciudad de Troy, en Nueva York, que rápidamente se popularizó y se comercializó. Y fue décadas más tarde, en el año 1865, cuando un reverendo presbiteriano de Escocia llamado Donald MacLeod adaptó ese diseño civil y creó el primer alzacuellos clerical propiamente dicho. MacLeod buscaba una opción más sobria, cómoda y limpia que las engorrosas bandas de predicación de la época o las sotanas, para diferenciarse a simple vista de los laicos en las transitadas calles de Glasgow. A nivel simbólico, el color blanco representa la pureza del alma. Además, su forma toma como referencia el collar que llevaban los esclavos en la época del apóstol San Pablo, lo que significa que el clérigo es un siervo entregado por entero a Cristo. Muchos sacerdotes lo comparan con un anillo de bodas, un recordatorio visible de su consagración a Dios. La Iglesia Católica adoptó esta prenda tiempo después, a finales del siglo XIX, adaptando el diseño de MacLeod hasta llegar al estilo actual, donde asoma un pequeño cuadrado blanco por delante de la camisa negra para que sus sacerdotes dieran testimonio público de su identidad en la calle. Su uso se hizo oficial en el año 1967 tras el Concilio Vaticano II, como una alternativa más práctica a la sotana. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Lejos de ser una moda opcional, vestir el alzacuellos o la sotana tradicional es una obligación para los sacerdotes católicos. El Canon 284 del Código de Derecho Canónico exige a los clérigos llevar un traje eclesiástico digno y reconocible según las normas de cada país. Además, el documento oficial del Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros recuerda que este distintivo no debe omitirse, pues es esencial para que el sacerdote sea reconocido públicamente en medio de la sociedad civil como un servidor consagrado. Algunos diréis, pues yo veo a curas que en el día a día no usan ni alzacuellos ni sotana. Esta realidad responde a diversas razones. En circunstancias puntuales cuentan con el permiso expreso de su obispo local para no vestir de modo distintivo. En otros casos obedece a una corriente pastoral de secularización que busca que el religioso se mimetice con la sociedad. Y con frecuencia se trata de un simple incumplimiento de la norma eclesiástica que, aunque genera debate entre los fieles, suele ser tolerado en la práctica diaria de muchas diócesis. Pregunta
número 4. ¿Cuándo se empezó a hablar del purgatorio? El historiador francés Jacques Le Goff explicó en su obra El nacimiento del purgatorio de 1981 que este concepto fue el resultado de una evolución cultural muy lenta. Aunque los cristianos primitivos ya rezaban por sus difuntos, la idea de un lugar físico con fuego purificador solo empezó a cuajar en la mente colectiva en el siglo XII. Antes de esa fecha, el más allá era un sistema binario, cielo o infierno. Pero la sociedad medieval necesitaba una tercera vía para aquellos que no eran santos, pero tampoco criminales. No se convirtió en dogma oficial hasta siglos después, en los concilios de Florencia y Trento. Fue una regla que cambió el mundo, dio pie al sistema de indulgencias, impulsó la construcción de catedrales y alteró para siempre la forma en que los seres humanos se enfrentan a la muerte, porque el purgatorio introdujo la esperanza, pero con un precio. Si las penas en este lugar eran temporales, significa que se podían medir en días o años, y si se podían medir, se podían comprar. Así nació el lucrativo sistema de las indulgencias, documentos oficiales que la Iglesia vendía prometiendo reducir el tiempo de sufrimiento en el fuego purificador, ya fuera para uno mismo o para un ser querido fallecido. Este dinero financió joyas arquitectónicas que hoy podemos admirar. La propia Basílica de San Pedro en el Vaticano se levantó en parte gracias a la venta intensiva de estas indulgencias. Fue precisamente este negocio del perdón lo que indignó tanto a un monje llamado Martín Lutero, que terminó provocando la mayor ruptura de la historia de la Iglesia, la Reforma Protestante. Por último, el purgatorio alteró para siempre nuestra forma de morir. Los testamentos se llenaron de donaciones para misas, se crearon miles de cofradías y los cementerios dejaron de ser lugares de olvido para convertirse en centros de gestión del perdón. La Iglesia ya no solo gobernaba los cuerpos en la tierra, ahora también gobernaba el tiempo de las almas en la eternidad. Pregunta número 5. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Esta es una de las cuestiones que más angustia ha causado a las familias católicas durante siglos. En la Iglesia primitiva la postura era durísima. Se creía que, al nacer con el pecado original, si un bebé moría sin bautismo, su destino era el infierno. Sin embargo, en la Edad Media, Tomás de Aquino y otros teólogos buscaron una salida lógica. Si un niño no tenía pecados personales, no era justo que sufriera tormentos. Así nació la hipótesis del limbo de los infantes, un lugar de felicidad natural eterna, sin dolor, pero donde no se podía ver a Dios. Fue una regla que servía sobre todo para dar un consuelo intermedio a los padres destrozados. Sin embargo, el limbo jamás ha sido un dogma oficial, siempre fue una teoría. Por eso en el año 2007 un comité de expertos del Vaticano, con la aprobación del Papa Benedicto XVI, publicó un documento histórico. En él explicaban que el limbo no tiene base en la Biblia y que hay razones teológicas de peso para esperar que la infinita misericordia de Dios salva a esos niños y los lleva directamente al cielo. Pregunta número 6. ¿Es pecado no ir a misa los domingos? Para las primeras comunidades cristianas, acudir a la fracción del pan era el motor de su identidad. No necesitaban leyes porque jugarse la vida para reunirse ya era prueba suficiente de su fe. Sin embargo, a medida que la Iglesia creció y se institucionalizó, especialmente a partir del siglo IV, con sínodos como el de Elvira, la asistencia pasó de ser una necesidad del alma a un mandato legal. Al absorber la mentalidad del derecho romano, la jerarquía convirtió la presencia en el templo en una obligación del Código Civil Eclesiástico. Hoy la norma es clara. El catecismo establece que los fieles tienen la obligación de participar en la Eucaristía y que faltar deliberadamente sin una causa grave como una enfermedad o el cuidado de un enfermo es considerado un pecado grave. Pregunta número 7. ¿Cómo se ha elegido a los papas a lo largo de la historia? Seguro que muchos sabéis cómo se elige a un papa en la actualidad, a través de un cónclave, palabra que viene de conclave y significa
bajo llave. Pero las reglas no siempre fueron así. Antes del año 1059, las familias nobles y los reyes intervenían a su antojo en las votaciones, hasta que el Papa Nicolás II dejó la decisión en exclusiva en manos de los cardenales. Pero ¿cómo surgió ese nombre de cónclave, bajo llave? En el siglo XIII, los cardenales discutían y bloqueaban las votaciones para elegir al sumo pontífice durante años, de manera que dejaban a la Iglesia sin líder. En una de esas elecciones que se celebró en la ciudad italiana de Viterbo, se llegó al extremo de empezar en 1268 y que 3 años más tarde aún no hubieran elegido al sucesor de Clemente IV. Hartos de la espera, los ciudadanos, liderados por el alcalde, tomaron en 1271 una medida drástica. Encerraron a los cardenales en el palacio, desmontaron el tejado para que estuvieran a la intemperie y les redujeron la comida a pan y agua. 3 cardenales murieron durante aquel encierro, pero el método funcionó. Así nació el término cónclave. ¿Y por qué ahora siempre se hace en la Capilla Sixtina? Aunque el primer cónclave allí fue el que eligió al español Rodrigo Borgia en 1492, no se convirtió en la sede fija hasta 1878. ¿La razón? El motivo político que vimos antes. La Iglesia acababa de perder Roma y el Palacio del Quirinal. Sin tierras y rodeados por el nuevo Estado italiano, los cardenales se refugiaron tras los muros del Vaticano para elegir a León XIII, convirtiendo la Capilla Sixtina en la fortaleza que es hoy. Pregunta número 8. ¿Por qué el Papa viste siempre de blanco? Si hoy pudiéramos viajar en el tiempo y ver a un Papa de la Edad Media, quizá no lo reconoceríamos. Durante más de 1000 años, el color oficial de los pontífices fue el rojo púrpura, el color del poder de los antiguos emperadores romanos. Existe una leyenda muy extendida que dice que empezaron a vestir de blanco en 1566 con el Papa Pío V, un fraile dominico que, por pura humildad y fidelidad a sus raíces, se negó a quitarse su hábito blanco al ser elegido. Pero la historia real es todavía más profunda. El blanco ya estaba en el armario papal 3 siglos antes. En el año 1272, los libros de la Iglesia describían que el Papa debía vestir una combinación de rojo y blanco, el rojo por el poder terrenal y la sangre de los mártires, y el blanco por la pureza de su cargo. Lo que Pío V hizo realmente fue simplificar esa regla. Eliminó los lujos imperiales y convirtió la túnica blanca en el uniforme diario y obligatorio para todos sus sucesores. ¿Y por qué antes se usaba el púrpura? No fue por una moda casual. En la antigua Roma el púrpura era el color de los emperadores, como antes hemos comentado. Era el tinte más caro del mundo porque se extraía de miles de caracoles marinos. Al adoptarlo, la Iglesia enviaba un mensaje político claro. El Papa era el soberano espiritual de un imperio que no tenía fin. Además, este color recordaba el manto que le pusieron a Jesús para burlarse de él durante su pasión, convirtiendo un símbolo de humillación en el mayor emblema de dignidad y poder sagrado. Pregunta número 9. ¿Hay mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica? Si buscamos la respuesta oficial, nos encontramos un no rotundo. El Canon 1024 del Código de Derecho Canónico establece que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. En 1994, Juan Pablo II selló este debate con el documento Ordinatio Sacerdotalis, afirmando que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar mujeres porque Jesús solo eligió a hombres como apóstoles. El Papa Francisco mantuvo esta prohibición y el actual pontífice León XIV ha dejado claro que no piensa cambiar esta enseñanza, aunque busca darles a las mujeres más roles de liderazgo. Sin embargo, en la sombra existe una iglesia rebelde. Movimientos como la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas organizan ceremonias clandestinas en las que ordenan a mujeres como sacerdotes e incluso como obispas. Y terminamos con la pregunta número 10.
¿Continúan siendo perseguidos los cristianos hoy en día? Mientras en Occidente analizamos estas reglas desde la comodidad de nuestros debates, la realidad global es muy diferente. Según la Organización Cristiana Internacional Puertas Abiertas, en pleno 2026, más de 388 millones de creyentes viven bajo niveles extremos de violencia y discriminación. Muchos de ellos se juegan la vida por acudir a rezar o al llevar una cruz. Según la lista mundial de la persecución 2026 de Puertas Abiertas, Corea del Norte sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para un cristiano, ya que el régimen ve en la fe una amenaza directa a su poder, seguido de cerca por Somalia, Yemen, Sudán y Eritrea. Pero el dato más alarmante de este año es la situación de Siria. Tras la caída del régimen dictatorial de el-Assad en diciembre de 2024, ha escalado del puesto 18 al sexto tras un gran aumento de los ataques a comunidades urbanas. Como hemos visto hoy, la idea de que la Iglesia Católica ha sido una roca inamovible en el tiempo es un espejismo histórico. A lo largo de 2 milenios, la institución no ha sobrevivido por ser estática, sino por su asombrosa capacidad de adaptación. Al ver caer imperios, sufrir invasiones o chocar contra la modernidad, la jerarquía ha operado como una compleja maquinaria de supervivencia que ha ido editando sus propias leyes. Entender que sus reglas llevan las marcas de crisis económicas, ambiciones políticas y debilidades humanas nos permite ver la historia con ojos realistas, recordándonos que ni siquiera lo que se nos presenta como eterno está libre de lo terrenal. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Fue la pecadora, la prostituta que cuenta la tradición? ¿O fue una líder espiritual, la discípula más fiel a Jesús de Nazaret? ¿Qué dicen los expertos acerca de la posibilidad de que ambos tuvieran hijos juntos, como apuntan algunas teorías? Una de las figuras más controvertidas del cristianismo es sin duda la de María Magdalena. Es mencionada tanto en el Nuevo Testamento como en diversos evangelios apócrifos y es considerada una santa por católicos, ortodoxos y anglicanos. La cuestión es, si tal como narra la Biblia acompañó a Jesús durante su predicación por Galilea y presenció su crucifixión, sepultura y resurrección, ¿qué papel jugaba exactamente en la vida de Cristo? ¿Discípula, pecadora arrepentida, amiga, pareja tal vez? Fuera cual fuese su rol, en lo que casi todos los eruditos coinciden es en que si María Magdalena existió de verdad, sin duda resulta muy relevante como testigo presencial de los orígenes de la religión cristiana, por lo que merece la pena debatir sobre ella. Antes de nada, para intentar entender la figura de María Magdalena, debemos comprender su entorno. El nombre Magdalena no es un apellido patronímico, es decir, no deriva del nombre de pila del padre o de un antepasado masculino, sino que Magdalena es un gentilicio, en su caso, de Magdala. En el siglo I, ser identificada por la ciudad de origen, María G. Magdalene, en lugar de por su relación con un varón, era una anomalía significativa que sugiere una mujer con identidad social propia e independiente. Hasta hace poco se pensaba que Magdala había sido una aldea pobre, pero las excavaciones iniciadas en 2009 por la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Anáhuac de México, bajo la dirección de la arqueóloga Marcela Zapata Meza, han sacado a la luz una realidad urbana sorprendente. En su época de mayor esplendor como ciudad, en el siglo I después de Cristo, Magdala fue un centro cosmopolita y próspero en la orilla noroeste del mar de Galilea. El historiador judeo-romano Flavio Josefo describió la ciudad, a la que las fuentes griegas conocían como Tarihaia, como un enclave con una flota de 230 barcos y una población de decenas de miles de personas.
Los hallazgos arqueológicos confirman esta riqueza: muelles de piedra, rompeolas y una industria pesquera masiva. La ciudad era famosa en el imperio por su pescado procesado y su garo, una salsa de pescado que se exportaba a Roma, donde era muy apreciada. El descubrimiento de una sinagoga del siglo I en 2009, una de las pocas en Israel de este periodo, dejó patente que la comunidad contaba con recursos para artesanos de primer nivel. En su interior se halló la piedra de Magdala, un bloque de piedra caliza con relieves de la menorá, ya sabéis, el candelabro sagrado judío de 7 brazos, más antigua encontrada en un contexto público fuera de Jerusalén, lo que indica una conexión profunda y directa con el segundo templo de Jerusalén, sugiriendo que la piedra funcionaba como una representación en miniatura del propio santuario para su liturgia local. Pero es que además, hace pocos años, en 2021, se descubrió una segunda sinagoga en la misma ciudad. Que hubiera 2 sinagogas a menos de 200 metros de distancia sugiere que Magdala era una localidad densamente poblada y profundamente religiosa, donde la vida social y espiritual eran muy importantes para sus habitantes. Todo lo que hemos explicado sugiere que María Magdalena provenía de un entorno de riqueza y conexiones internacionales. No habría sido una marginada de baja clase social, sino una mujer con gran independencia financiera, posiblemente una próspera comerciante, una viuda rica o heredera acomodada que, según se explica en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 3, financiaba con sus bienes personales el movimiento itinerante de Jesús de Nazaret como predicador. En ese texto podemos leer: y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Es decir, que estas 3 mujeres y otras anónimas formaban una especie de grupo de mecenazgo conjunto que financiaba el movimiento de Jesús de Nazaret. Cuando el Evangelio de Lucas dice que María y las otras mujeres contribuían al sostenimiento de Jesús y los 12 apóstoles, el texto original griego utiliza el verbo diakonein, que significa servir o atender necesidades materiales. Por eso, durante siglos, muchos imaginaron a esas mujeres lavando o cocinando para estos 13 hombres. Pero el evangelista, según corrigen otros expertos, es claro, dice: servían de sus propios bienes, aportando un apoyo financiero y logístico. Es decir, el texto nos revelaría a María Magdalena no como una sirvienta, sino como una verdadera mecenas, una mujer independiente que financiaba activamente el movimiento cristiano original. Mantener un grupo itinerante durante tanto tiempo, 3 años, según el Evangelio de Juan, requería sumas considerables para alimentos, alojamiento e impuestos. Asimismo, en la literatura de la antigüedad, el orden en el que se listaban los nombres nunca era casual. Que María Magdalena aparezca en el primer puesto, no solo aquí en Lucas, sino en casi todas las listas de mujeres del Nuevo Testamento, por delante de Juana, una aristócrata vinculada a la corte real, sugiere que era la líder natural de este grupo, la más prominente, ya fuera por su liderazgo espiritual, por su antigüedad o por sus aportaciones económicas. Recordemos que esa Juana era la esposa de Chuza, el epitropos, administrador o mayordomo de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Si realmente el movimiento itinerante de Jesús contaba con la financiación de mujeres, fue algo que rompió los esquemas sociales de la época, porque mientras que los maestros y rabinos del siglo I no solían aceptar a mujeres como discípulas que viajaran con ellos, Jesús no solo las integró, sino que su ministerio dependió del dinero y la logística provista por estas mujeres independientes.
La independencia económica de María es fundamental para entender por qué ella pudo seguir a un rabino sin la supervisión de un marido o padre. Rompió las convenciones sociales de la época, donde la mujer judía solía estar confinada en el hogar y su testimonio carecía de valor legal. Su papel como patrona la sitúa en una posición de poder e influencia dentro del grupo, similar, según muchos expertos, a la que Pedro ocupaba entre los discípulos varones. Según esta teoría, María rompió con las convenciones sociales no para servir mesas, sino para ser patrona y discípula de pleno derecho de un rabino itinerante. Sin embargo, debemos ser honestos. A pesar de lo que os hemos contado, el papel exacto de estas mujeres sigue siendo hoy objeto de un intenso debate académico. Mientras expertas como la española Carmen Bernabé, doctora en teología bíblica, ven en ese verbo diaconein una prueba irrefutable de mecenazgo y liderazgo femenino, otros pesos pesados de la investigación histórica, como el filólogo e historiador español Antonio Piñero, son mucho más escépticos. Para esta corriente de historiadores, las estructuras patriarcales del siglo I eran tan rígidas que consideran improbable que estas mujeres tuvieran tanta autonomía, interpretando su papel más como un servicio tradicional y doméstico al grupo de hombres. ¿Fueron entonces abnegadas sirvientas de un grupo de hombres o las poderosas mecenas que hicieron posible el nacimiento de una religión? Las evidencias están sobre la mesa y los recientes descubrimientos arqueológicos en la próspera ciudad de Magdala parecen dar cierto peso a la teoría de una María Magdalena rica e independiente, pero la respuesta final, como siempre, la tenemos que dar cada uno de nosotros. Como sabemos, el papel de María Magdalena alcanzó su mayor protagonismo durante la Pasión y la Resurrección. Los evangelios canónicos se muestran unánimes a la hora de darle el estatus de una de las figuras centrales en ambos eventos. Y la Iglesia primitiva, tan patriarcal como era, jamás habría inventado que las mujeres fueron las principales testigos de esa pasión y resurrección. Mientras los discípulos varones, con la excepción del discípulo amado Juan, huían por el temor a ser arrestados, María Magdalena permaneció junto a Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 40, podemos leer: había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, se dice: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Como vemos, hay ciertas discrepancias entre ambos evangelistas. La primera es la distancia. ¿Estaban lejos o al pie de la cruz? Desde el punto de vista histórico, el relato de Marcos y de Mateo y Lucas es mucho más realista. La crucifixión era una brutal ejecución militar romana, diseñada para aterrorizar a la población. Los soldados armados formaban un perímetro de seguridad alrededor de los condenados por sedición para evitar rescates o disturbios, por lo que a priori parece poco probable que permitieran a los familiares acercarse a llorar a los pies del madero. El Evangelio de Juan, que es más tardío y tiene un enfoque mucho más espiritual, probablemente sitúa a las mujeres al pie de la cruz para poder construir esa famosa e íntima escena teológica en la que Jesús le encomienda el cuidado de su madre al discípulo amado. Ya sabéis, la famosa escena que dice así: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La segunda discrepancia son los nombres de las mujeres que estaban cerca de Jesús físicamente en sus últimos momentos. Resulta muy llamativo que el Evangelio de Marcos, siendo el más antiguo y la fuente principal, omita por completo a la madre de Jesús en un momento tan crucial, mientras que para Juan es una figura central de la escena. Sin embargo, en medio de este baile de nombres y distancias hay un detalle revelador.
En lo único en lo que coinciden los 4 evangelios canónicos e incluso textos apócrifos, es decir, aquellos que se quedaron fuera de la Biblia, es en que María Magdalena estaba allí. Para los investigadores del Jesús histórico, este consenso universal en fuentes tan distintas es la prueba definitiva de que su asistencia a la ejecución fue un hecho histórico, algo que vendría a reafirmar que era la líder de aquel grupo de seguidoras. Pero es que además María Magdalena, según el Nuevo Testamento, no solo presencia la muerte de Jesús, sino que observa el lugar de la sepultura. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 45 al 47, se cuenta: «Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían». Que María Magdalena sepa dónde lo enterraban es un detalle crucial que la convierte en el eslabón que garantiza que la tumba vacía encontrada el domingo es la misma donde se depositó el cuerpo el viernes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 18, se nos ofrece la narrativa más detallada. «Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y que Él le había dicho estas cosas. Como veis, los discípulos, tras verificar que efectivamente el cuerpo de Cristo ha desaparecido, se marchan, pero María Magdalena decide quedarse, y eso propicia la cristofanía, es decir, la aparición de Jesús resucitado, la manifestación de la divinidad de Dios. El diálogo es de una intimidad teológica profunda. Jesús la llama por su nombre, María. Ella reconoce la voz y responde con un título de discípula: Maestro. El encargo que recibe a continuación es el acto fundacional de la predicación cristiana. Vete a mis hermanos y diles. Jesús no se aparece primero a Pedro, considerado la roca de la iglesia institucional, sino a María. Ella se convierte en la apóstol enviada a los apóstoles.
Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y mucho antes Hipólito de Roma en el siglo III reconocieron este estatus con el título latino Apostolorum Apostola, apóstol de los apóstoles. Aunque también es cierto que incluso en el Evangelio de Juan se nos muestra a una María que transita de una fe imperfecta, al no reconocer a Jesús y tratar de retenerlo físicamente, a una fe plena. Antonio Piñero destaca que este convencimiento absoluto de María de haber visto al Maestro fue lo que realmente impidió que el movimiento de Jesús desapareciera. Ella fue el motor psicológico que contagió a unos apóstoles varones que ya se habían dado por vencidos. El hecho de que Pablo de Tarso, en su lista oficial de apariciones en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8, escrita unos 20 años antes que los Evangelios, no mencione a María Magdalena y cite a Pedro como el primer testigo, nos muestra una pugna de tradiciones en el cristianismo primitivo. En ese libro del Nuevo Testamento se dice: «Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí». Por un lado, expertas como Carmen Bernabé sostienen que hubo una invisibilización del protagonismo femenino. Argumentan que el hecho de que evangelios posteriores como los de Juan o Mateo se atrevieran a poner a mujeres como las primeras testigos de la resurrección, pese a que en las sociedades patriarcales del mundo grecorromano y judío del siglo I el testimonio de una mujer carecía de validez jurídica, sugiere que la tradición de María Magdalena era tan antigua y fuerte que no pudieron ignorarla. Según esta teoría, Pablo de Tarso en su epístola a los Corintios y Lucas en su Evangelio, ambos asegurando que el primero al que se apareció Jesús resucitado fue a San Pedro, representarían a la facción más institucional, que necesitaba cimentar su mensaje en testigos varones para ganar credibilidad en el Imperio Romano. Sin embargo, también debemos plantear la otra cara de la moneda. Es perfectamente posible que Pablo no estuviera intentando ocultar a nadie, sino que simplemente transmitiera de forma fiel la tradición que él había recibido, una en la que Pedro fue efectivamente el primero en experimentar esa cristofanía. Para complicar aún más este rompecabezas, tenemos que fijarnos en el evangelio más antiguo de todos, el de Marcos. Si acudimos a sus páginas buscando quién fue el primero en ver a Jesús resucitado, nos topamos con uno de los mayores misterios de la crítica textual bíblica. Los expertos coinciden en que el texto original de Marcos terminaba de forma abrupta en el capítulo 16, versículo 8. En ese final, María Magdalena y las otras mujeres encuentran la tumba vacía y a un joven vestido de blanco que les anuncia la resurrección. Ese texto terminaba diciendo que las mujeres huyeron aterrorizadas y no le dijeron nada a nadie. Es decir, en la versión más antigua del Evangelio más antiguo, Jesús no se le aparece a nadie porque tenían miedo, ni a Pedro ni a María Magdalena. Sin embargo, para las primeras comunidades cristianas, este final dejaba la historia demasiado abierta. Por eso, durante el siglo II, otros autores anónimos le añadieron un apéndice para completarlo, lo que hoy conocemos como el final largo de Marcos. Y aquí viene el detalle crucial para nuestra protagonista. Cuando esos cristianos primitivos decidieron añadir las apariciones de Jesús para cerrar el libro, el versículo 9 se redactó de la siguiente manera: «Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios». Para los investigadores, este añadido es muy revelador. Nos demuestra que a pesar de la pugna de tradiciones y del intento de algunos sectores por otorgarle el protagonismo a Pedro, la memoria de María Magdalena como la primera testigo era tan poderosa e imborrable en el cristianismo primitivo que quienes completaron el Evangelio de Marcos
sintieron la necesidad de ponerla a ella en el primer lugar de la lista. Como veis, una vez más, los textos antiguos nos obligan a mantener la mente abierta. ¿Hubo una estrategia de la Iglesia que estaban haciendo para silenciar a la apóstol de los apóstoles o simplemente coexistieron relatos y experiencias diferentes en aquellas primeras comunidades dispersas? Es necesario recordar que los evangelios no se consideran crónicas históricas, sino relatos teológicos que se basan en la historia. Por tanto, no se pueden interpretar de manera literal. ¿Y de dónde viene la persistente imagen en el imaginario colectivo de que María Magdalena fue una prostituta arrepentida y perdonada por sus pecados? La etiqueta que la ha perseguido durante siglos proviene de la frase también de Lucas que apunta que de ella habían salido 7 demonios. La interpretación tradicional, impulsada por una lectura moralista de siglos posteriores, equiparó estos demonios con pecados capitales, específicamente la lujuria. Sin embargo, como señala el consenso de la antropología médica y los historiadores del Nuevo Testamento, en la Palestina del siglo I no existía una distinción clara entre enfermedad física, trastorno mental y posesión demoníaca. Los demonios eran la explicación cultural para patologías que la medicina de la época no podía entender ni controlar. Tener demonios podía referirse a epilepsia, que implicaba sufrir ataques repentinos y pérdida de control, esquizofrenia, trastornos disociativos, fiebres altas recurrentes, enfermedades crónicas dolorosas, depresión severa, mudez traumática. El número 7 en la tradición bíblica simboliza plenitud o totalidad. Por tanto, decir que tenía 7 demonios podría no significar que hubiera cometido 7 tipos de pecados, sino que había sufrido una enfermedad muy grave y devastadora que la había llevado al límite de la resistencia humana. La liberación de estos demonios por parte de Jesús no habría sido un acto de absolución de pecados sexuales para nada, sino una curación con la que Jesús le devolvió la salud, la cordura y la dignidad social. Este acto de sanación explicaría, según los expertos que defienden esta teoría, la devoción inquebrantable de María hacia él. No lo seguía por un enamoramiento romántico, sino por la gratitud radical de quien ha recuperado su vida. Carmen Bernabé señala que esta experiencia de sanación y liberación es la que dota a María de una autoridad única, basada en la experiencia, porque ella conoce el poder del reino de Dios en su propia carne, y eso la capacita para ser testigo y discípula con una profundidad que otros que no pasaron por su sufrimiento quizás no tenían. La transformación que sufrió la imagen de María Magdalena de líder espiritual a pecadora no fue un accidente, sino un proceso teológico gradual que culminó en la decisión de un papa. En el siglo VI, la Iglesia de Occidente leía con confusión varios pasajes del Nuevo Testamento que involucraban a mujeres y unciones. Por un lado, encontramos a María Magdalena, la discípula de los 7 demonios y testigo de la resurrección según Lucas y Juan. Por otro lado, en el Nuevo Testamento también tenemos a María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, mujer contemplativa que unge los pies de Jesús antes de la pasión, según leemos en Juan, capítulo 12, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y por último tenemos a una pecadora anónima, una mujer que, según los textos bíblicos, era conocida en la ciudad como pecadora. Esta mujer entró en casa de Simón el fariseo mientras Jesús se encontraba allí y lloró sobre los pies del predicador para después secarlos con sus cabellos, besárselos y ungirlos con perfume, según cuenta Lucas en el capítulo 7, versículos del 36 al 50 de su Evangelio. En un momento de crisis en Roma debido a la epidemia de peste que asolaba el territorio, la plaga de Justiniano iniciada en el año 541 y a las guerras,
El Papa Gregorio I buscaba modelos potentes de penitencia para sus fieles. En su célebre homilía 33, pronunciada en el año 591 en la Basílica de San Clemente, realizó la fusión de María Magdalena con aquella otra mujer conocida en la ciudad como pecadora. El sumo pontífice aseguró en su homilía: «Creemos que aquella mujer a la que Lucas llama pecadora y a la que Juan llama María es esa misma María de la que Marcos atestigua que fueron expulsados 7 demonios». El Papa Gregorio I redefinió así los 7 demonios no como enfermedad, sino como la totalidad de los vicios, y transformó el perfume de la unción en un símbolo de su antigua profesión. Lo que había usado para perfumar su carne en actos prohibidos, lo ofreció ahora a Dios. Con este sermón, Gregorio proporcionó a una iglesia en crisis un modelo de penitencia total, pero a costa de sacrificar la memoria histórica de la mujer que fue la primera testigo y apóstol de la resurrección. Sin embargo, mientras la iglesia oficial consolidaba la jerarquía centrada en Pedro, otras comunidades cristianas conservaron textos que mostraban una realidad diferente. Una verdad que salió a la luz después de que en 1945 se hallaran en la localidad egipcia de Nag Hammadi una colección de textos, en su mayor parte adscritos al cristianismo gnóstico primitivo. Son 12 códices de papiro encuadernados en piel y los restos de un 13º que aparecieron cuidadosamente guardados en una jarra de cerámica sellada, escondida en una gruta próxima y encontrados por casualidad por un campesino de la zona. Fueron escritos en copto, la lengua de los cristianos nativos de Egipto, entre los siglos II y IV después de Cristo, y entre ellos destacan textos apócrifos como el Evangelio de Felipe. En este texto descubrimos a una María Magdalena radicalmente distinta y enfrentada a la autoridad de los apóstoles varones. Se afirma en él que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la... Y aquí hay un detalle arqueológico fascinante. En el papiro original hay un agujero justo en esa palabra debido al deterioro, pero los expertos coinciden por el contexto en que probablemente decía boca, es decir, y la besaba a menudo en la boca. ¿Podría interpretarse esto como una prueba de matrimonio entre Jesús y María? El análisis académico de expertos como Antonio Piñero desmonta esta lectura literal. En el Evangelio de Felipe, María Magdalena es definida como la koinonos de Jesús. En el griego del siglo I y II, este término significa socia, partícipe o compañera de empresa, y se usaba habitualmente para describir socios comerciales o de fe, no para referirse técnicamente a una esposa. En este último caso, el término sería guiné. Para la mística gnóstica, el famoso beso entre Jesús y María no es una escena de romance carnal, sino un rito de iniciación espiritual. En estas comunidades, el beso simbolizaba la transmisión de la sabiduría, gnosis, y del espíritu vital entre el maestro y la discípula más capaz de recibirlo. Esta superioridad espiritual de María es la que desata la ira de Pedro en los textos apócrifos, reflejando una lucha real de poder entre el liderazgo carismático femenino y la estructura jerárquica masculina que estaban haciendo. Esa misma imagen de autoridad femenina y conflicto apostólico la encontramos en otros textos no aceptados por el canon. Es el caso del Evangelio de María, que originalmente, según se cree, fue escrito en el siglo II, del que solo se conservan 3 fragmentos, 2 muy breves en griego en manuscritos del siglo III y otro más extenso en copto y del siglo V, probablemente traducción del original griego. El Evangelio de María, pese a que no se tiene ni una sola copia completa de él, solo sobreviven menos de 8 páginas del antiguo texto de papiro, resulta excepcional porque es el único texto cristiano de la antigüedad atribuido a una mujer. Tal y como subraya la estadounidense Karen L. King, historiadora de la religión de la Universidad de Harvard, lo que este texto nos presenta es una
interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior, pero por encima de todo, constituye el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres. Este Evangelio nos narra una escena sucedida un tiempo después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pese a que Él se les ha aparecido a los discípulos varones en una visión para invitarlos a viajar por el mundo llevando sus enseñanzas, están aterrorizados y llorando, temiendo ser arrestados y ejecutados, como le sucedió al Maestro. Es entonces cuando María Magdalena da un paso al frente, se levanta, los consuela y les dice: «No lloréis ni os aflijáis, pues su gracia os acompañará y os protegerá». Al verla tomar el mando, Pedro le pide que comparta con ellos las enseñanzas secretas que el Salvador le dio a ella y que ellos desconocen. María acepta y les relata una profunda visión mística sobre el ascenso del alma y la superación de los poderes terrenales. Sin embargo, al terminar de hablar, la reacción de los hombres es de rechazo e incredulidad. Andrés, el hermano de Pedro, toma la palabra para decir que esas enseñanzas son demasiado extrañas y que él no se las cree. Inmediatamente después, el conflicto estalla cuando Pedro, herido en su orgullo, cuestiona la autoridad de María ante todos. ¿De verdad ha hablado él en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a tener que dar media vuelta y escucharla todos a ella? Ante las lágrimas de María, que se siente insultada porque la llamen mentirosa, Leví, identificado como el apóstol Mateo, sale en su defensa con una frase lapidaria para silenciar a Pedro. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. La investigadora Karen L. King argumenta que este diálogo no es una transcripción literal de una discusión histórica, sino un reflejo de las tensiones del siglo II sobre la legitimidad del liderazgo femenino en la Iglesia. María representa la autoridad basada en la visión espiritual y la pureza interior, mientras que Pedro representa la autoridad basada en el género y la sucesión apostólica oficial. Asimismo, en Pistis Sophia, un texto gnóstico escrito posiblemente en el siglo II y considerado la Biblia gnóstica, que narra las enseñanzas esotéricas del Jesús resucitado a sus discípulos, incluida María Magdalena, durante 11 años, María es la discípula más inquisitiva y brillante. Pedro, frustrado por su protagonismo, se queja amargamente. «Señor, no podemos soportar a esta mujer, pues nos quita la oportunidad y no deja hablar a ninguno de nosotros». Jesús ignora la queja de Pedro y sigue alabando la capacidad de comprensión de María, a la que llama la llena de espíritu. Pero si hablamos de María Magdalena, tenemos que hacerlo también en la versión más reciente de ella que nos ha llegado, la de que en realidad fue la esposa de Jesús y madre de sus hijos. Quienes defienden esta versión, popularizada en las últimas décadas por autores de bestsellers y teóricos de la historia alternativa, se basan a menudo en un argumento cultural. Señalan que en el judaísmo del siglo I era socialmente impensable que un rabino respetado de 30 años estuviera soltero. El matrimonio era considerado casi un mandato divino. Sin embargo, los historiadores y antropólogos replican que esto no era una regla inquebrantable. En la época de Jesús existían grupos judíos muy estrictos, como los esenios, famosos por los manuscritos del Mar Muerto, que practicaban el celibato. Además, figuras contemporáneas a él, como Juan el Bautista o el apóstol Pablo, tampoco estaban casados, dedicados por completo a su misión religiosa y apocalíptica. Por tanto, que Jesús fuera un maestro soltero era inusual, pero no imposible. El gran mito moderno del matrimonio dio un paso más allá al vincularse con la leyenda del Santo Grial. Según tradiciones medievales francesas recogidas en textos como la Leyenda Áurea, una compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago de la Vorágine a mediados del siglo XIII, tras la crucifixión de Cristo,
María Magdalena huyó de Palestina junto con otros amigos de Jesús para escapar de las persecuciones cristianas y llegaron a la costa del sur de Francia, en la región de la Provenza, que entonces formaba parte de la Galia romana. En el siglo XX, varios libros de investigación alternativa jugaron con la etimología afirmando que el Sangreal, Santo Grial, era en realidad el Sangreal, la sangre real. Según esta rompedora hipótesis, el cáliz sagrado de Cristo no era una copa física, sino el propio vientre de María Magdalena, portadora de la descendencia de Jesús que supuestamente daría lugar a la dinastía de los reyes merovingios franceses. Toda esta fascinante teoría no es un invento reciente, pero explotó a nivel mundial en el año 1982 con la publicación de un polémico ensayo titulado El enigma sagrado. Sus autores, los investigadores Michael Bayen, Richard Ley y Henry Lincoln, plantearon en este libro que Jesús no murió en la cruz, sino que se casó con María Magdalena, y no solo tuvieron descendencia, sino que su linaje había sobrevivido en secreto durante siglos, protegido por una sociedad clandestina conocida como el Priorato de Sion. Aunque los historiadores académicos y los medievalistas desmontaron rápidamente el libro, señalando que se basaba en documentos falsificados en la Francia de los años 60, el ensayo se convirtió en un fenómeno de ventas global. Sin embargo, el verdadero terremoto cultural llegó 2 décadas después, en 2003, cuando el escritor estadounidense Dan Brown publicó su novela El Código da Vinci. Brown tomó la misma premisa, el matrimonio de Jesús y María Magdalena, el linaje francés y el encubrimiento del Vaticano, pero lo envolvió en un thriller policíaco. El éxito fue tan grande que vendió más de 80 millones de ejemplares en todo el mundo. Los autores del Enigma Sagrado consideraron que el Código da Vinci era un plagio de su obra, de manera que el caso acabó en los tribunales en uno de los juicios literarios más mediáticos de la historia. En el año 2006, 2 de los autores del Enigma Sagrado, Bayen y Ley, demandaron a la editorial de Dan Brown ante el Tribunal Superior de Londres, acusándolo de haber plagiado la arquitectura central de su investigación. Según ellos, el novelista había copiado descaradamente su hipótesis histórica. Durante el juicio, Dan Brown tuvo que testificar y defender su proceso creativo ante el juez. La resolución del caso esconde una ironía legal. El juez Peter Smith falló a favor de Dan Brown y desestimó la demanda de plagio basándose en un principio fundamental. Las ideas históricas no tienen derechos de autor. El magistrado dictaminó que, dado que los autores del Enigma Sagrado habían presentado su teoría del linaje de María Magdalena como historia real y no como ficción, cualquier novelista era libre de usar esos supuestos hechos históricos para escribir un relato ficticio. Nadie puede reclamar el copyright de la historia. Como resultado, los demandantes perdieron el caso y tuvieron que afrontar unas costas legales muy altas. El tema del supuesto matrimonio entre Jesús y María Magdalena recobró impulso en el año 2012, cuando Karen L. King presentó al mundo un pequeño fragmento de papiro escrito en idioma copto, donde se leía claramente una frase explosiva. Jesús les dijo: «Mi esposa». El fragmento fue catalogado originalmente como una traducción del siglo IV de un evangelio escrito en griego alrededor de la segunda mitad del siglo II. La profesora King y su colega Anna-Marie Looijendijk llamaron al fragmento Evangelio de la esposa de Jesús por temas de referencia, pero la experta insistió en que el fragmento no debía ser tomado como una prueba de que Jesús, el personaje histórico, estuviera casado en realidad. El caso es que el hallazgo dio la vuelta al mundo, ocupó las portadas de los periódicos y fue un auténtico bombazo mediático que parecía dar la razón a las teorías del matrimonio. De hecho, en el año 2014, diversas pruebas científicas publicadas por la propia Universidad de Harvard, incluyendo la datación por radiocarbono y el análisis químico de la tinta,
concluyeron que los materiales eran efectivamente antiguos. Parecía que la ciencia respaldaba este gran descubrimiento. Curiosamente, la verdad no salió de un laboratorio, sino del periodismo de investigación. Varios expertos en lenguas antiguas ya sospechaban del papiro por sus extraños errores gramaticales. Tirando de este hilo, en 2016, el periodista estadounidense Ariel Savar publicó un exhaustivo y demoledor reportaje en la revista The Atlantic. Savar logró desenmascarar al propietario del papiro, un hombre llamado Walter Fritz. Fritz era un inmigrante alemán afincado en Florida que había estudiado egiptología en la Universidad Libre de Berlín. La investigación demostró que había elaborado una falsificación maestra. Compró un trozo de papiro antiguo que estaba en blanco y fabricó tinta de carbón vegetal siguiendo recetas de la antigüedad, logrando así engañar a las pruebas iniciales de datación física. Sin embargo, la credibilidad del Evangelio de la esposa de Jesús se hizo pedazos al descubrirse que Fritz construyó el texto usando una edición digital en PDF de 2002 del Evangelio de Tomás y resulta que replicó un error tipográfico y gramatical que solo existía en esa versión moderna. La prueba irrefutable llegó con un segundo fragmento que Fritz entregó, un pasaje del Evangelio de Juan en dialecto licopolitano. Este fragmento presentaba una anomalía insuperable. Estaba escrito en un dialecto que se había extinguido siglos antes de que se fabricara el papiro sobre el que estaba redactado. Este anacronismo lingüístico dejó al descubierto una de las falsificaciones más sofisticadas del siglo XXI. Ante la avalancha de pruebas periodísticas sobre el fraude de Fritz, la propia profesora King no tuvo más remedio que admitir públicamente que había sido engañada y que el llamado Evangelio de la esposa de Jesús era una falsificación moderna muy sofisticada. Al final, como advierte la teóloga Carmen Bernabé, reducirla a ser la esposa de Jesús es solo otra forma de invisibilizar la verdadera identidad de María Magdalena, la de una mujer con autoridad propia. Pero despojar a María Magdalena de estos mitos modernos ha sido solo el último paso. Dentro de la propia Iglesia ha costado mucho tiempo empezar a superar la transformación en prostituta que hizo de ella el Papa Gregorio I allá por el siglo VI. Su rehabilitación oficial dio comienzo en el siglo XX, en 1969. Tras el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI eliminó el apelativo de penitente para María Magdalena y se seleccionaron lecturas propias que no incluían a la pecadora del Evangelio de Lucas capítulo 7 para separar litúrgicamente por fin a estas dos mujeres. Y el 3 de junio de 2016, el Papa Francisco dio el paso definitivo para restaurar la dignidad de María de Magdala. A través del decreto Apostolorum Apostola, el Vaticano elevó su rango litúrgico de memoria obligatoria al nivel de fiesta en el calendario romano general. En la terminología técnica de la Iglesia, esto significa que su celebración, que tiene lugar cada 22 de julio, cuenta ahora con el mismo estatus que las de los 12 apóstoles. Al declararla oficialmente como la apóstol de los apóstoles, el Papa no solo corrigió el error histórico de Gregorio I, sino que reconoció su misión fundamental como la primera evangelizadora del mensaje pascual, el de la resurrección, un papel que hoy muchos expertos consideran incuestionable. En el texto litúrgico de su fiesta se dice: «Ella es la que lo amó en vida, lo vio morir en la cruz, lo buscó yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado. La pecadora ha desaparecido, la apóstol ha regresado». Y hasta aquí nuestro megavídeo de enigmas bíblicos. ¿Cuál os ha resultado más interesante? ¿Queréis que publiquemos más vídeos de 12 horas como este? ¿Y sobre qué tema os gustaría que tratasen? Contádnoslo abajo en los comentarios. Por cierto, si os habéis quedado con ganas de más misterios, no os perdáis este otro megavídeo que hicimos sobre grandes enigmas de la historia. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas.
Nos vemos en el siguiente vídeo.